¿Cómo están, gentecita? Gente bella, gente preciosa. Estoy cansado. ¿Cómo están? Estoy mamado. Mamado de la vida ya. Déjenme. Se me olvidó prender el aire. Eso que tuve 5 minutos para la intro. Ya. Ah, la verga. Ajá. ¿Qué iba a decirle, chicos? Bueno, los hace sincero, estoy cansado. No les voy a mentir, estoy cansado. Dormí mal, dormí como 4 horas. Tuve un poquito de... ¿Saben cómo es Latinoamérica? Un poquito de violencia intrafamiliar a eso de las 7 de la mañana. Tuve esto de no prender. Pero nada, ya está el compromiso. Hoy toca ¿con quién? Con Mati Gogo. Goguito me dijo que está en una prueba de la universidad. Y Mati se pasa en algún punto del directo. Porque sé que está cansado. Mañana tiene que volver a jugar. Pero como yo le dije, no, bro, si... Él fue el que me dijo. Sley, te quiero acompañar. Me dijo hace como, no sé, una semana, algo así. Y yo, dale pues, si tú quieres. Y por mí bien. Y ayer le dije, si estás muy cansado, Mati, no pasa nada. Porque sé que, bueno, Mati se lanzó ¿cuánto se lanzó ayer? 8 horas sentado en la mierda esa. Y me dijo, coño, no, es que como igual lo voy a ver, ¿sabes? Igual me toca verlo, para ver qué coño está jugando la otra gente y para saber cómo jugar versus ellos. Y yo, coño, es verdad, tiene sentido lo que me estás diciendo, Mati. Entonces, eso, en algún punto se pasará Mati. Y Gogo como media hora. Lo ponemos acá y nos acompaña el rato que tenga que estar. También me molesta que... Dos canciones que usa Riot en los... Dos de las canciones que usa Riot. En el fucking stream. Oye, es que Riot es una vaina barrachísimo, pan. Hacen dos cosas mal y... Pero nunca, o sea, hacen dos cosas bien, pero siempre como que, ¿sabes? Hay que cagarla en alguito, porque todo bien no puede salir. No, ni cagando. Todo bien no puede salir, si no, no es Riot. Entonces, dos de las canciones del directo de ayer de ellos tienen copyright. El directo de ayer no se monetizó, pero nada. Y por más tonto que para alguno de ustedes sea, que yo no monetizo un directo de 3000 visitas de 8 horas, es como, para que ustedes entiendan, en ese directo hay como 4 videos a nivel monetario, ¿ok? Entonces, bueno, le escribí arriba allí, no me van a decir nada. Ahí le escribí, le envié un mensajito, un WhatsApp, a ver qué se podía hacer y mierda. Entonces, bueno, el directo de hoy me tocará, no sé, en algunas partes y de eso silenciando la maldita música que pusieron de fondo. Increíble, tienen una maldita disquera, tienen para pagar bibliotecas musicales con toda la música que les dé la gana. Y para el único torneo, para el único evento, el más pequeño de todos, que es la Worlds del Lore, usan canciones con copyright. No se puede ser tan malditamente inútil en la vida. Pero bueno, disculpen el humor. Pero es que... Coño, pana. Coño. Pero eso. Partidazas las de ayer. Creo que sin duda las de ayer fueron las mejores partidas. Yo dudo de... A ver, falta el día 2, falta hoy, mañana. Pero yo dudo que veamos partidas como la de ayer. De verdad que... Y no es porque Mati sea nuestro, que sí, también. Pero las de Mati fueron las mejores partidas. La vergación fueron demasiado buenas. Las de Field Rush, las de T-Bulk. Las mejores. De ayer, las de Mati, sin duda.
Vamos a ver qué sucede hoy. Ya Mati está clasificado. Tienen el comando bracket. Lo pueden utilizar para que vean allí quiénes, para que vean quiénes son los que van a jugar hoy y cómo va el puntuaje en vivo. Ok, tienen el comando bracket allí. Abajo en la descripción tienen también el Excel de todos el Excel con todos los mazos de los clasificados. Por si pues, si te gustó alguno, te lo puedes robar allí. ¿Qué más? ¿Qué más? Así que se me está olvidando por allí. Y eso, básicamente. Sorteo, si va a haber, como siempre. Hoy se van a sortear 9 paquetes de 1000 monedas. Ayer fueron 10, pero sin querer no anoté uno y sorteé uno de más. O sea, ayer sorteé 11. Así que hoy solo se van a sortear 9. Igual es bastante. Un paquetico entre ronda, como siempre, de 1000 monedas para que se compren un pase por allí. A los que son miembros del canal tienen el doble chance de ganar. Para que sepan, si eres miembro, tienes el doble chance de ganar. Así de simple. Y pues nada, eso. Así que a ver. Hoy juega Argentina, ¿no? Hoy juega Argentina. Me imagino que hoy habrá mucha menos gente acá. Pero díganme allí, por favor, ¿a qué hora juega Argentina? Para estar pendiente, porque no me interesa el fútbol, la verdad. Con todo cariño, pero es Messi. Y Messi me cae muy bien. Lo poquito que conozco de Messi me cae muy bien y quiero ver quiero ver cómo va. Quiero ver cómo le va. Ok, ya actualicé esto, ahora sí lo puedo leer con calma. A ver cómo andan por allí. La transmisión todavía no comienza, arranca en 15 minutos la oficial, así que paciencia, todavía tenemos 15 minutos para hablar pajita y bueno, mientras esto arranca. A ver. ¿Cómo estás, Faust? Yeres, temprano como para ir a la cita de seguro social, coño, sí, bastante temprano. No me gusta que sea tan temprano, pero bueno, entiendo que es por un tema horario. Me imagino que este es el horario más oportuno para todas las regiones, ¿no? Entre comillas. Todavía es temprano, es de tarde en Europa, es temprano acá en América, en Asia es de madrugada, o sea, es como el punto medio entre todo. Steven, Matías, Gustavo, ¿cómo estás, Niroku? Jinx. Hoy es un día más tranqui, sí, hoy es más tranqui. Ya sabemos que Mati clasificó, o sea que la presión de la TAN ya pasó. Mati lo vemos mañana en la gran final, esa es la que nos interesa. Mañana es la eliminación directa, o sea que mañana no hay cómo remontar. Hay que ganar sí o sí. Y bueno, cualquier duda que tengan, aprovechen y suelten la hora mientras estamos. Ahorita hacemos más al ratico, antes de comenzar, 5 minutos antes, hacemos un sorteo antes de arrancar con la transmisión. Daf, ¿cómo estás? Reineri. Reineri. ¿Sí no es Reineri? No es la de Juego de Tronos, es la de House of Dragon. Es la de quiero verte con tu dead de Yasuo, pero. Oye, está complicado que yo llegue Yasuo ahorita con tantos Atrox. Bueno, si no fuese por el desafío, Yasuo debería poderle a Atrox, ¿no? Le tiras el hito coste 5 y el tipo nunca ataca, se cae como un pendejo. Te gasta Wallender, gasta refutizar, renegar. A tomar por culo. No sé. Hay que ver. Venetia, ¿cómo estás? Cosmos. A ver. ¿Cómo estás, Diego? Mal te clasificó. Me di ley, pasa que los estoy leyendo solamente. Dios es el Nintendo occidental, coño. Si hacen las cosas con mucho cariño y se les aprecia porque demasiado. Pero Dios mío, es verga. O sea, no pueden hacer nada plenamente bien. Es como que hay que cagarla por algún lado. Es increíble. Oye, ayer me acordé del video del
De la participación de Steve, coño, yo me estaba aguantando porque estaba con los otros chicos allí en directo. Yo me dieron ganita de llorar. Cuando Steve Rubin se le quebró ahí la olla y dije, coño de su madre, Steve. No llore mi rey porque yo lloro. No, demasiado hermoso, Steve. Me parte el alma. Me parte el alma. La transmisión oficial la tienes en YouTube o en Twitch. Tienes la transmisión oficial. En la transmisión oficial también hay drops. Bueno, aquí no hay drops. Aunque sinceramente les conviene más. O sea, creo yo que por lo que he leído allí, les conviene más estar acá que en la transmisión oficial. Porque en la oficial te dan un cofre con cosméticos, con prismáticos. Claro, no está mal, no está mal. Pero vi que por allí hay gente que todavía no le ha llegado nada. Aunque bueno, eso igual fue la vez pasada y después te llegaron a los días, no sé. Pero bueno, aquí sorteito de monedas. También aprovecho para mencionar. Esto se los comenté ayer, pero lo repito hoy. El sorteo. Los sorteos de este mes de la LPP van a ser tableros Darkins, ¿ok? El tablero rojo, el de raza. Que justamente ayer estamos hablando de él. Buenísimo. Así que si alguno pues quiere acompañar esas skins corrompidas con un lindo tablero, que sepan que ya lo tengo en mis manos. Ya tengo allí los 20 codiguitos. Ya está activo el sorteo de 4 tableros únicamente para los miembros del canal. Ok, ya está activo. Si se van ya mismo al canal y se van a la parte de membresía, ahí tienen el sorteito, participan, dejan su Río de ID, ya está participando. Así que bueno, para los que son miembros, ahí tienen su Santa Claus. Y el resto, creo que el resto sinceramente los voy a sortear acá en YouTube, tipo el 24, por ejemplo. El 24, que seguramente haremos stream. Tengo planeado, de repente hacemos eso. Nos reunimos el 24 y sorteo ese, regala el resto aquí entre la gente del chat. Pero bueno, ¿qué más? ¿A quién apoyamos hoy? Ya vamos allá. Ya les pasó a mostrar el bracket y toda esa paja. Para ver quién coño. Es que ya no recuerdo bien quién coño juega hoy. Ahorita lo vemos con toda la calma del mundo. ¿Ok? Corran la voz. Dicen allí a los compas que se pasen para el directico aquí de Don Sley. Sus compas del dorcito. No he comido, no he desayunado, por eso es que a mí me caga hacer estas cosas tan temprano, porque a mí el apetito me da muy tarde, ¿saben? No sé si a alguno le pasará acá, pero yo soy de los que se levanta y a mí me da hambre. ¿Cómo te digo? Me levanto, por ejemplo, si me levanto a las 9, hoy me levanté a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. No he comido, porque es que no me da hambre. O sea, no exagero. El hambre me suele dar 11, 12 por allí. Dentro de media hora me empieza a dar hambrecita, tipo almuerzo. Pero el desayuno, no soy fan de desayunar. Mi desayuno es un cafecito con leche, de repente una galletita y ya. Pero un desayuno cargado no. Pero bueno, ya comeremos ahí. Hay grana, sí, todos los días hay grana. No pregunten jamás esa mierda. No, mentira. No, pero sí, siempre hay grana. Creo que la única semana en la que no va a haber grana probablemente va a ser si acaso 1 o 2 semanas. Ya veré allí. La semana del 31. 31 del 24. Para que es la semana donde todo el mundo está. O sea, quiero desocuparme un ratico también yo de los iranas, de los moderadores también. ¿Sabes? Que todo el mundo esté relajado ya 2 semanitas y luego los exploto otra vez la próxima en enero. Entonces, ustedes saben cómo es esto, es Latinoamérica. Hay que explotarlos todos por igual. Y nadie se escapa. ¿Cómo estás, Craiter? Un saludo desde España. Un saludo hasta España, en verdad. España bonita. Navidad con Sley, sí, Navidad con Sley. Sería la segunda Navidad. El fin de año pasado, el 31 pasado, lo pasé acá también en directo. Lo pasé acá con ustedes en directo. No acá, porque todavía no tenía internet. lo hice en casa de mi tía. Me acuerdo que me llevé. Bueno, ese directo está para los miembros del canal. Por si alguno quiere verlo por allí. Está únicamente para los miembros. Recuerden que los miembros tienen un montón de directos exclusivos para ustedes. Por si alguno no sabe, qué sé yo. Hay un montón. Todos los directos quedan resubidos únicamente para ellos. A no ser de que sean directos especiales como el de la Worlds, por ejemplo. El del día 1 quedó público por obvias razones. Este también va a ser público. Pero bueno. Lo bueno es que mañana va a ser mucho más corto. O sea que mañana agarramos mucho más fuerza para aguantar. Mañana, como es eliminación directa, mañana
Bueno, va a ser largo, déjate de mierda. Pero no van a ser 8 horas. Serán 5. Algo así. Déjenme. Welcome to the Legends of Runeterra. A ver, que me asustaste, me voy. Estaba buscando la transmisión, estoy buscando la transmisión oficial. ¿Ya empezó? No, ya va. Ya va. Runeterra.com. Vale, ya empezó. Esa música de mierda fue la que me desmonetizó el video. Hijo de puta. Faltan 9 minutos todavía. La puse ahí, estoy pendiente. Los decks eran los mismos. Sí, los decks son los mismos hasta el final. Eso es correcto. Ya no andas en Twitch, no, Rey. Ya sé, buena Isaías, que te has perdido, Isaías. Hace 2 meses que no estoy en Twitch. Están jugando el mazo Norra Poppy, pero con cartas de Piltover y Sound. Sí, eso vi. Coño, quiero jugar, pero bueno, no hay tiempo. Si esto dura 8 horas, ayer 8 horas, hoy 8 horas más. No tengo, hoy jugué en la mañanita, como me paré temprano, dije, coño, voy a jugar. Me lancé unas 6 partiditas. No me fue bien, la verdad. Me estoy dando cuenta que ya la gente se está adaptando a lo que les mencioné. Se los dije, les dije, si Atrox y Norrita, bueno, no, si Atrox y el Fuerza de los Campeones se empiezan a abusar del meta, van a aparecer Isla de las Sombras, Nox, Jonia, Churima y tal cual. Me jugué una partida con Atrox, pero me apareció un Field de Rush con Jonia. Field de Rush con Jonia, solo para denegarme el Wallender o el coste 8. Y obviamente que me ganó. Nunca pude usar Wallender. Me retiraba y me aturdía cada vez que atacaba. Perdí, básicamente perdí. Y en cuanto a partida, me pasó con Isla de la Sombra. Creo que sí, igual, tiré Wallender, ruina, se fue todo para la mierda. Pero bueno, toma por culo. Ya la gente está, bueno, lo normal. Hay que ver cómo transcurre todo con el paso del tiempo. Cosmos, gracias por la membresía, mi rey. Cuando esta mierda decía sonar, aparece alerta, aparece alerta, aparece. Esa alerta de mierda tiene como un delay que te cagas. Gracias, mi rey, se aprecia mucho. Acuérdate que puedes participar en el sorteo. Ahí está. Qué alerta tan fea. De verdad que esa alerta la iré a quitar. Qué fea esa alerta. Está cancelable. Ahí puedes participar en el sorteo. A ver. Lo vi al filtro Join, sí. Yo trato de revivir a Kaisa, ya que tenemos un nuevo hito. Es que ese hito medio meme, la verdad. Kindred Viego. Coño, veo acá también de cartas nuevas para Kindred. No, volveré a los streams seguidos, sin duda alguna, a partir de el domingo o el lunes. Cuento con eso. El domingo o lunes, volvemos además de los videos, volvemos con los streams seguidos, por lo menos 4 horas todos los días, si todo sale bien, porque necesito jugar, quiero jugar. Y estos directicos no. Esta World se me dejaba, pero bueno, no me quedo realmente. Tremenda partida que estamos viendo. Hoy habrá sorteos, sí, perro seco. Hoy y mañana también hay sorteos. Hoy hay 9 pases a sortear. Hoy se sortean 90. ¿Cuándo? 90.000. 9.000 monedas, ¿ah? Nada más y nada menos. Pues Álvaro. Vale. Con el comando bracket, en un segundo. Ahí tienen para. Creo que lo puse mal. ¿No? ¿Sí? Creo. No, ahí está bien. Ahí tienen el comando bracket. Déjenme, yo lo veo acá. Ahí pueden ir actualizando todo, viendo todo en detalle. Cómo es el tema de los puntos. Porque sinceramente yo soy un asco con el tema de la sumatoria. Me acuerdo ayer Ragnar haciendo cuentas. No, si Mati pasa, si Guaramay pierde y Mati tiene chance de quedar 2-1 porque la sumatoria le permite quedar de segundo. No, date de mierda. Yo ahí no sé. Yo tengo que verle el historial para ver cómo es el puntaje. Pero bueno.
Gogo me dijo, ya acabé mi examen, al ratico me conecto. Vamos a responderle, okidoki. Yo ya parezco un viejo. Poniendo okidoki. Bueno, a mí me encanta poner okidoki. Ay. Ay, Dios mío. Y Mati, bueno, cuando Mati me escriba, pues lo invitamos acá a que se una al Discord. Ah, ya me escribió Gogo. Ya estoy. Bueno, mientras voy por un taco que me hace hambre, me depuso. 11:47, dale. Dale. Come y me avisa con calma. Sin apuro. Que no hay apuro. Aquí nadie nos está pagando por esto. Que deberían. Por cierto, aprovecho comentarles. Que todavía faltan 5 minutos. Oye, por allí Por allí me dijeron los de Río, acá en Latam, que Pipe Marín. Coño, gracias por la membresía, mi rey. Pipe Marín. ¿Qué son esos nombres, rey? Oye, al fin salió rápido, una alerta. Está increíble. Un milagro de Dios. Gracias, Pipe, se aprecia mucho, de verdad. Toda esa gente que se une, recuerden que pueden participar en el sorteo. No se les olvide, para que no pierdan chance. En la sección, se van al canal y ahí a la derecha tienen comunidad. Tienen membresías. ¿Qué iba a decirles? Se me olvidó. Nada, que Riot por allí me comentó. De que... Nada, fuimos uno como de los... Fuimos creo que uno de los creadores de contenidos destacados del año. Por parte de Latam. Porque tuvieron como una reunión allí con Central. O sea, con la gente, con los papitos de los papitos. Entonces no sé si por allí me dijeron que fui creador de contenido destacado por parte de Latam. Y que creo que puede ser de que quizás, y solo quizás, si Jesús, yo no creo en Jesús, pero si Jesucristo, Odín, Zeus y todos esos dioses conspiran por un bien mayor, puede que se vengan, quizás, y solo quizás se vengan cositas a largo plazo, cositas más serias, pues. Y quizás. En resumen, todo lo que estoy diciendo es para decirles de que puede que quizás el 2023 pinte mejor para Latam. No hablo solo del lore, porque para mí ya yo he dicho acá que el lore me gusta cómo pinta el lore para el 2023, pero hablo de Latam específicamente. Puede que pinte mejor la cosa. Y yo dije, coño. No sé, coño. Hola. Ya me escribió Mati. ¿Cómo le hacemos, Rey? ¿Cómo le hacemos, Rey? No me puedes escribir eso, me emociono. Voy a decir Mati se llega por ahí. Ya Yogo también me escribió. Yogo está comiendo, está desayunando. Y Mati, bueno, ya me escribió Mati. Así que justo a tiempo, porque va a comenzar esto. Falta. ¿Cuánto falta? Un minutico. Acá en Chile a los Felipe le dicen Pipe. Y a Marín es mi apellido. Ah, bueno, Marín sí. Pero, no sabía. Felipe le dicen Pipe. Felipe, ¿por qué? Es como un acrónimo, ¿no? Algo así, me imagino. Diminutivo. Pero está raro, ¿no? Pipe. Ok. Está bien. Pero bueno, gente, vamos cambiando acá porque ya empezó todo. Y nada, disculpen. Me estoy haciendo un café y le damos. Ok. Y no, disculpen si no me ven al 100, pero estoy cansado. Estoy cansado. Ya esto empezó. Ok. Cambiamos esto acá. Ya va. En un segundo que me di cuenta que tengo como 50 pestañas abiertas acá de hasta tengo el lore abierto. Estaba jugando. Ya va. Y ya empezó. And I'm
Los casters, la producción, casters, producción, promoción, God, el mundial, God, de verdad, God. Comparándolo con el del año pasado. Tener a Alan acá hablando, el bicho es un crack, sabe de lo que habla. Y de verdad son buenos casters, fuera de jodas son buenos casters, pues. O sea, estos manes me llaman a mí para estar allí y yo paso pena. De verdad, o sea, con todo respeto, yo paso pena. Me cago ahí del miedo. Y esta gente, God, mantienen el nivel y me encanta. Vale, el formato nuevo para el que se lo pregunta por allí, Sley, ¿cómo funciona esto? Los 16 mejores del mundo que clasificaron por medio de los torneos de temporada o por medio del ladder entran acá. El top 16 se divide en fase de grupos. Este es el segundo día de la fase de grupos. Vamos a ver el grupo A y B. ¿Por qué en ese orden? Porque sí decidieron ellos. Vamos a ver lo que debieron haber jugado el día de ayer, el día de hoy. Y todos juegan un todos versus todos. Es decir, los dos mejores de cada grupo pasan al top 8, que es mañana. Y listo. Mañana se acaba esta verga. Yeah, I mean, seeing like his excitement was just palpable, wasn't it? Yeah, I mean, especially at his interview at the very end, where you just gotta feel that emotion coming from him, getting to that top 8. And I loved seeing, like, a lot of these players have said what it means to me is to just be here, but getting that upper half, getting one step closer, I love the excitement and joy he showed in that interview. And I was a big fan of Kicker A's play, the Sun Disc deck with the Rock Bear Shepherd, sort of this unexpected Sun Disc pivoting into beatdown, like absolutely unfazed when his pivotal namesake card was destroyed, was just an insane level of play, even if he didn't make it through to the top 8. Yeah, these are our top 4 players and how estos son los de ayer, gente, los que pasaron. Bayatak, Matimayo, Smooth Wallace y Reroll. Mis favoritos, estos tres. El único que creo que me equivoqué en el piqué fue Guaremay, que no pasó. Pero creo que le fui a estos tres si no me equivoco. En el orden no me acuerdo, la verdad. What else really stood out to you? Maybe a specific play or just a deck that you saw that you really liked? Oh, I'm in love for this specific tournament, going with the Action Varus. Like it has the tools that you really wanted for the two stuff like Champion Strength, which is negation, or for the like, more vain stuff, Unforgiving Cold. So really good into wide range of the deck. Personally, I think what am I really era un amigo, estaba en casa un amigo, me dijo. Yo pensé que era la mamá porque por un momento pensé que era la mamá. No, es un amigo. Maybe two different decks of that style. So we know that going all in on it isn't necessarily the most optimal strategy based on his performance yesterday, but maybe just a 1 or 2 of on this deck is what we're going to be crowning with a champion. And I've been really enjoying seeing Aatrox come to life in this tournament. Being a new card that was released and players only having 7 days to decide how do I want to play this champ, what weapons do I want to add. I think the different versions we see in this deck, I'm interested to see which one ends up becoming the top dog. I mean, you talked a little bit about how you were excited to see like Smooth's excitement. We're getting some really nice highlights of just how satisfied he really was at some of the ends of these matches. No, mejoró mucho la producción, de verdad, todo. So excited. The interview was amazing. He was on top of Group D to make it through to the final day. Total. These tweets are great. Like, you can just really feel how much it means to him to be here and also moving on to the ganar partidas en el World se siente muy bien, como tienen idea. Excited as well as Baya, Reroll, or Mati, all of those players making to top cut and probably preparing already for the day 3. Matigane que saca un reverso chileno. We still have 12 more matches today as we are just van a transmitir todas las partidas otra vez, ¿ok? Todas para largo. Ok, estas son las de hoy. Grupo A y B. Groups A and B today, and of course our single elimination bracket. Coño, veo mucho pelicorto, eso no es jugador de carta. Jugador de carta que se respete, pero largo. Segundo lugar, 20
$25.000. Primer lugar, $40.000. Y el trofeito. Y una fucking carta de Atrox tamaño real. Bueno, tamaño real no. Porque si 20 veces más grande de lo que mide una carta. Exclusive drops that you have access to from just watching the stream. A card back, a player icon, some glitz and glam to really spice up your decks. Yeah, there's nothing that card players love more than shiny cards, and the prismatics are what we get out of that in Legends of Runeterra. They look amazing, and I'm sure everyone's going to love to get that epic chest. I mean, some players enjoy card back, some players enjoy the prismatic stuff. Alan, para que no lo sepa, campeón del año pasado del mundial, ¿ok? I love collecting things, so cards has definitely been one of those things, and shiny cards even better. Yeah, it's always been so fun to see like how you can really like spice things up a little bit, but the way that players have really spiced things up in the competition this weekend has been from including some of the cards from the new World Ender expansion. That's something that is live now on the live patch. ¿Cuánto falta? Ya mismo. La vez pasada duraron mucho, la verdad. Empezaron rápido. But there's also just so much more that we got a chance to see. You mentioned champion strength, but what else is really a standout from this weekend? I've loved seeing Rock Bear Shepherd. I mean, that card has done so much work in some of these games, seeing Mono Shurima. Ah, sí. Está hablando de la nueva carta que metieron el Mono Shurima. Bueno, los decks de Shurima, muy buena. The number of players who have seen this card and said, you know what, that's a pretty good card. I'm going to go ahead and take it to the world stage after being released for 7 days. And being a 3-mana 1/3, it's easy to overlook. I mean, although all of the decks we've seen see some improvement. Going from Vayne, got the addition of the Aatrox. Like before you had to play PNZ just for the weapon. Now you can just play actual cards. ¿Se imagina que Faker se pone a jugar Lorry y ya cambió? Cat Gwen, which got Redeem Prodigy, like premium card, one of the best in the deck. Yeah, and I think that, you know, not just Aatrox, but the different darkened weapons that came out this expansion, we've seen players have a very diversified idea on which ones are to be included, which ones are not. Like, yeah, the Darkened Aegis, the Darkened Harp, those are the old ones. Those are going to be in every list. But the new ones is where we get the individuality from each of these competitors. And we even saw just some differences in the deck build for Vayne Aatrox across the board from our players yesterday, how many different weapons to actually include, and the tech that you can put into Me imagino que vamos a ver un poco lo mismo que ayer, entre comillas. I think that these players Vamos a ver algún triple de masa por allí. Atrox Vayne por todos lados. Pero vamos a ver si hay alguna diferencia. Okay, estos son los 8 de hoy. Para mí, Gran Parrogi, Datan Buster, de los que por allí reconozco, y Aurora, de los poquitos que tengo, que de repente los Gran Parrogi, bueno, en algún torneito por allí. Datan Buster lo habremos visto en Ranked también. No, ya subo, Rey. Ya los mazos están, los mazos los tienen abajo en la descripción. Un Excel completo y con el comando bracket pueden ver esto en vivo actualizándose, ¿ok? No hay Rise, no hay Kale, no hay Yasuo. ¿Qué pasó, Durango? Planito. Coño, pausa, no me acuerdo. ¿A qué hora juega Messi? Recuerden ahí, porfa. Para estar pendiente también. Unique decks being included in a lot of these lineups, but something that I feel like we haven't been able to talk enough about is that there's another component to not just bringing 3 decks and having a best of 3, but there's a ban involved. So what is the overarching strategy and approach that these players ¿Cómo estamos? ¿Se escucha? Todo bien, Mati, ¿se escucha? Déjame subirte un poquito acá. ¿Ahora habla? Ya empezó esto, ¿no? Ya empezó, Mati, ya están jugando. De 0, voy. No, mentira. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. ¿Cómo vamos a estar? Estamos felices. ¿Ya estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa. ¿Estás cansado? No, me acosté tarde ayer, me acosté como a las 4 de la mañana. Me quedé viendo una serie. No me jodas, Mati. ¿Tú estás loco? Sí. Bueno, es que Mati tiene 19 años, pues es la edad, gente. La edad tiene... Le da fuerza... Esa es la pasiva. Esa es la pasiva, la edad. Estás loco, Mati. Me quedé viendo una serie y después no tenía sueño. A ver. ¿Tienes
¿Quieres que te pase algo? ¿La lista de los mazos o algo? ¿O te da igual? No, sí, esas ya las tengo. Ah, Las ok, tengo ok. guardaditas esas. Vale, vale. A ver. You can only test so much. A lot of these decks are mid-range comfort decks for Está players. bonito They el, see a good number of things, but with so many el good set decks in the donde lineup, están it's grabando. hard to say Sí, Está, precioso. everything. está guapo. Sí, sí. No, y cuando cuando sale Atrox de repente y cambia la música, no, es muy épico. Se nota que la cinemática sí va a ser de los Darkin, la del año, la de comienzo de año de LOL. Porque están haciendo mucho énfasis. Mira, están preguntando allí, ¿qué serie estabas viendo, Mati? Estaba viendo The Walking Dead. Ah, Era Walking esto, Dead. una amiga, yo ya la había visto, una amiga quería verla y me dijo si la veía de nuevo con ella. Dije, ya bueno, ¿qué más ¿Pero da? qué? ¿Por llamada? Sí, por llamada. Ah, ok, yo dije, coño, pues yo iba a decir que a las 3 de la mañana. Ok, ok. A ver, chicos, primera partida del día. De Tambuster Es contra... Donut. ¿No era Donut? Contra... Coño, no. Ahí se veía en la cámara otra gente. De Tambuster y alguien más. Y Gran Parroy. Yo tenía entendido que era Donut y Gran Parroy. Yeah, that O si me puede echar una manito allí con have that competitive el orden de las partidas, porque yo no puedo players in this no tengo aquí tournament, espacio and a lot para of them, it's the first time on the stages because sí, this sí. one, para ver 10 cosas a la vez. backgrounds such as the European Masters, you're a little bit more En laid teoría back, es Donut you contra Gran understand the Parroy, stake, según lo que down to the enviaron next play. el martes, que ahí enviaron todo el orden. Ok. Es Donut contra Gran Parroy. Ok, vale, ¿qué pasa acá? Repito, gente, hoy es el día 2 de la fase de grupos, porque hay otra gente por allí confundida. Día 2 de la fase de grupos. Mañana, la final como tal, el top 8, ¿ok? Guatamix se fue eliminado. Verga, ese era el que yo quería, vale. Mi Guatamix. La verdad que sí la jugó un poquito mal o sea, Yo no, creo que le faltaron huevos a Guatamix. Yo creo que armó mal los mazos. Creo que era muy lento para lo que plantea el mazo. ni siquiera buscaba el coste 8 realmente. Porque si ves la partida, no sé, nunca creo que- hizo mulligan. O sea, no lo Y además, buscaba. aunque lo buscara, el tema es que no lo podía buscar. No sé si viste cómo eran los mazos. Tenía muchas Sí. cartas caras. Sí. Entonces, si hacía full mulligan, se podía briquear y perdía. Entonces yo creo que tuvo una buena idea, pero no quiso como hacer all-in. Yo creo que como es conservador, prefirió como repartir las condiciones de victorias, pero no le sirvió. Sí. A ver, chicos, Jatan Buster, uno de los jugadores que vamos a ver justo ahora. Llevando aquí a Troxaxian, coño, algo diferente. ¿Qué? Zoe Leona con el coste 3. Este está interesante. Este no lo hemos visto ayer, creo. Creo que ayer no lo vimos tampoco. Ese lo envió Watamix, solo que se lo banearon siempre. Nunca lo pudo jugar. Coño, ese Atroxaxian me gusta. ¿Cuál es el tercero? No lo vi. ¿Por qué no muestran los tres? Datan Buster clasificó como por ladder, ¿no sabes? Porque ese man siempre lo en Ranked. Me lo consiguió como 10.000 veces. Yo top 8 del Seasonal, creo. Ok. Contra Teddy, chicos, 314 de Europa. Llevando Atrox Vayne, Jinx con triple M con el Fuerza de los Campeones y Serafín Bacalibar. ¿Ok? Este no es el tuyo, Mati. No, este no. El tuyo era Lucian, ¿no? Y él mira con Lucian. Ya, pero este es parecido y bastante barato. Este sí es baratico. Este sí es bastante barato. Tiene un poco más de robo con la de uno. Que roba una fugaz. Y lleva Rumors también. Sí, es muy parecido al mío, solo que tiene un poquito más de robo. Sí. Y tiene más cosas para poder descartar. Sí, me risa el código en pantalla todo. Como si alguien lo fuese a copiar. Tómale foto al código, gente, porque luego lo copie. Y si le sacáis una foto con Google Lens, podéis sacar el código. Ah, bueno, es verdad. No, pero no. A ver, me imagino Sí, que... o sea, bueno, sí, también es posible, es posible. Pero es mejor que pongan un QR. Sí, un QR. Un QR es más fácil. Ah, acá está en el Discord. No hubo un problema. Iba Donut en primera ronda contra Gran Parroy, pero no aparece Donut. No sé qué le habrá pasado. No aparece. LOL. No me digas eso. Se pierde la patica. O sea, no creo que se la...
no pasa de ronda. No, chicos, hoy solo me acompaña Mati y Gogo. Dos castres por día, total. Porque para mucha gente es un quilombo, ¿saben? Champion strength on both sides, and then the wild card decks of Plunder and the Seraphine Victor. Le banearon que Atrox Vayne. No, Atrox Action. Bueno, ambos se banearon Atrox, básicamente. Esto es Plunder, ¿no? El de Datan Buster. Sí, es Plunder. La lineup de Datan Buster es muy buena. Tipo, busca counterear a el spell de 8 con Sejuani. El Atrox es bueno y además tiene el denegar de Churima. Sí. Y él juega un spell de 8, que es muy bueno porque sus unidades son muy grandes. Entonces, si ambos tiramos el spell de 8, sus unidades tradean a las mías y las mías no a las suyas. Claro. Es muy buena la alineación, la que envió él. A ver, chicos, primera partida, 0-0. Pillaje versus Fuerza de los Campeones, que por cierto ya lo robó. Mira, ya apareció de primera mano por parte de Teddy. Ya sabemos cómo funciona pillaje. Pasar daño en cada rondita siempre que podamos de manera pasiva. El tema es que, por ejemplo, esa lluvia te limpia casi toda la mesa de Teddy. Sí. Lo bueno es que tiene Ranger Resolve solamente. La lluvia es un problema. Y Sejuani también. Sí, se evoluciona así. Coño. Los dos bichitos de coste 1. ¿Puedo hacerle un counter? Sí, si vas a hacer Joanny en curva, sí. Y evolucionar más aún. Es más, si vas a hacer Joanny evolucionar, gana. Sí. El tema es robarla. Uf, baja 6 esta verga. Claro, va a gastar esto. Pero baja 6. Y le gasta Ranger y... A ver, a no ser de que robe otro, ya estoy GG, ¿no? Porque esto es Sí. puro. Sí, estoy GG ya. Baja la coste 1, bloqueas acá, en la siguiente poro y en la siguiente ronda de ataque T y ya. Se acabó esa mierda. Qué asco, coste 6. Tiene un mandarrayita, eso es un blocker. Ahí está. The issue is Teddy, we talked about this Poro Cannon, he's still got the ability to refill and go for this champion strength and end the game. Mira, le apareció justo el Chomper. Ya ganó Teddy acá. Ya ganó. ¿Qué? O sea, tendría que totequear otra lluvia, es lo único, ¿no? Lo único. Sí. Otra lluvia. Y rezar de que caiga todo bien. No, y el tema además que... Aunque gana igual. Aunque top de quede lluvia, con que le queden 2 elusivos vivos va a ser letal igual. Sí. ¿Bloqueas? Sí, te podéis morir con Warning Shot en Gunpla. No, pero digo, con el elusivo bloqueas. O sea, sé que tiene por Canon, pero no sé. Es que necesitas el Chomper para quitarle al elusivo de él, ¿no? Ah, bueno, sí, de verdad, es igual, es lo mismo, ¿no? No importa lo otro. Sí, es verdad. La única diferencia es que el Chomper tiene 2 de vida, entonces evita el Make It Rain. Claro, tienes razón. But 3 health is relatively safe. 4 is very safe. You would have to have a very specific set of cards into Tank Buster's hand to actually be able to pick up a kill from 4 health, considering there's no line him up to just generate like an extra barrel coming in as well. So this is a pretty good block. You keep yourself at 4. You're able to keep the Flame Chompers alive to pull aside the Zap Spray Fin, make room for your elusives, and we're going to get the Forge Chief probably just going to get this Poro Cannon to come through as well. You can already develop it. You don't need that rummage. The only card you need at this point is that Qué buena mano que sacó Teddy, no hay chance. La cara de tambor. Oye, qué pereza, mano. ¿Sabe lo que se viene? Claro, claro.
Ay, qué asco. El Teddy. Todo contento. Buen counter. Sí. Nada, ni siquiera robando, no le alcanza maná. Nada, olvídate. Es horrible perder así, es horrible. Mira eso, turno 5. Comenzó tilteado por lo que veo, bueno, y con razón. Sí, no. El Ranger lo mató. Sí. Comenzó perfecto. ¿Cómo nerfeas esa carta, Mati? ¿Qué quitas allí? ¿Aumentas coste? ¿Quitas rally? ¿O quitas scout? Yo le bajaría el bufo a un 3-3. 3-3. A ver, chicos, segunda partida. Un punto a favor de Teddy. ¿De acuerdo? En esta ocasión, por parte de Tambuster, repitiendo Mazo. Villaje. Ah, mira, lleva Spirit Unleash. Y Teddy, por su parte, este es el Bacalibar con Serafín y Víctor, si no me equivoco. So he didn't need to use it, but he had the rummage. He had ways to continue to dig. He was able to use some draw early from the Zonite Urchin. He might have been able to find a champion strength regardless of having in the opening hand. That's the strength of that deck. But moving on, Plunder, once again, this time coming in against Serafin. ¿Qué vas a hacer? Bueno, Serafín no se el costado. And with the warning shot, Jagged Butcher to start into Mirai Warden. Ah, bueno, sí, a Cera. Así en la siguiente gasta también el hechizo de Cera. Alright, so it does get that scout, but of course it is an ephemeral unit, so y de paso le da scout, qué asco. Seraphine gonna come in and do a little bit of blocking early on. Tank Buster able to get one of those plunder procs and actually scout para Gamben, sí. Sí, para todo, hasta para la mantarrayita. He needs to kind of race this down before Seraphine comes online. Yeah, there is only one copy of Hex Obliterator in this deck to maybe answer a Gangplank or something of that like that on curve. But we know that Seraphine ya jugó Mati, sí, Mati jugó ayer, ya clasificó. Mati juega mañana en el top 8. Over this value was to go under the value. This beatdown is going to be so strong in this list that has no healing. Yeah, and notably, I mean, the Tank Buster being the only player to bring this Plunder list. Plunder was probably not on that many radars coming into the. Están diciendo que es el único que lleva Plunder. Certain that nobody was prepping Plunder in mind. Sí, it's fun to see kind of el único que lleva Plunder that the Tank Buster has that is historically done well in mid-range metas coming in. Now, going up against controlling lists or even combo lists, right? This is more combo than control with the Seraphine Ezreal Victor. LOL, se la va a volver. Ok. El de negar de Bundle. Una de las nuevas cartas. Y robó una. The Unleashed Spirit sent back to the hand by puzzling signposts. Bandle City's new pseudo deny. That powerful effect in AoE now being taken offline, and that's Tank Buster's whole turn. Teddy is more than happy to take these one-for-one exchanges and let the game go long. If there is not enough pressure from Tank Buster, the back alley bar comes down with no repercussions. Spirits unleashed. Mati, pásate la otra llamada que en la para estar con Gogo, porfa. Yeah, big thing for the Seraphine deck is turn 4, Voy. turn 5. Ya voy. You don't want anything to happen. If the game just skipped those 2 turns, you're winning. And so having the puzzling. ¿Cómo estás, Goguito? Buenas. Pues ya estamos, lo que es ganancia. Ya acabé así con mi semestre de la uni. Perfecto. ¿Ya tienes la partida? Sí, la estoy viendo desde tu stream, pero ahorita agarro la transmisión oficial para que no. Dale, pues tranquilo. ¿Comiste, no? Uy, sí, un huevito, ya hace hambre. Está bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Quién está jugando? No, esta es la primera recién. La primera partida vale. va 1-0 a favor de Teddy. Y no te has perdido mucho. Por cierto, buenas, Mati. Felicidades. Gracias. No, hombre, lo que viví ayer mientras estaba en clase.
Gritando, pero sin poder gritar. Ahí se escuchan bien a ambos, chicos, por favor. A Gogo y a Mati. Y les bajo, les subo. ¿Cómo va con pillaje, Mati? Que me desconcentré. ¿Cuántos pillajes lleva ya? Debería llevar 2. Ah, no, va lento entonces. Es que como le negó el hechizo, perdió mucho tiempo ahí, ese turno. Sejuani 6-7, coño, qué divino. Y no hay nada para hacer Sejuani, ni vergas. Es el tema de este deck, que removal como tal, a no ser que los crees, está complicadito. You push the 5 with Sejuani, you could push damage with this 4-1, but realistically Teddy is happy to block that down. And now Ambush. he's got Bar going into the next turn with all these cheap cards, all these cheap spells to be able to refill, set up some clear. ¿Se acuerdan cuando Ambush estaba rota? Uf, Ambush me gustaba mucho para cerrar partida. Con el Victor. El buenado de Victor. Hombre, y lo bueno, no creí que llevarían a Seraphine al mundial. Y le ha ido bien, la verdad. Sí. Es que Seraphine está muy bien, está estando muy bien, me gusta. Vale, a ver, ya tengo aquí la transmisión. Dale, ponla de YouTube si puedes, porque la YouTube es la que va. La que estoy viendo. Adelantada. No, pero va a la par, no debe ser que la de Twitch esté adelantada o atrasada. Ah, vale. Uf, es que no sé, Plunder me gusta mucho, pero siempre me ha fallado al final. Siento que le falta consistencia a veces. Pero con el nuevo hechizo de huir, no lo he probado tanto, la verdad, pero me gusta, lo hace más fuerte. Esa carta, chicos, esa carta costó 1 ahí, esa es nueva. ¿Qué es esa verga? Ah, no es nueva. ¿Ya qué es eso, Gogo? ¿Cuál? La que creó ahorita ahí el Bacalibar. No tengo idea de qué es eso. O sea, No la conozco yo tampoco. Sí, yo tampoco. Carta exclusiva mundial, gente. No, ya, son de las nuevas, pero de qué es que no le vi bien el iconito. Sí, es las nuevas, pero no lo ubico. De Noxus. La de Vladimir no es. Noxus recibió poquitas cartas. La palomita costó 1. Pero esa mierda que es hoy. Ya, ¿no? Ahora vamos rápido a Runeterra a ver qué sale por ahí. Pero seguro que es de la nueva. Tal vez una antigua que nunca se jugó. Nunca se utilizan. Sí. O sea, es que pasa que se ve como hechizo rápido. O creo que es vieja, no sé, la verdad. O sea, Lo que te convierte una unidad en un equipo. ¿Equipamiento? Bueno, pero cuenta como las nuevas, porque prácticamente la es. Sí, porque no parece nada de Noxus, así de hechizo rápido en las nuevas cartas. Ya. Debe ser esa. El single combat de Noxus. No, el single combat es otro. El single combat es coste 5. A mí no me gusta la versión de Bundle. ¿De cuál? ¿De Seraphine? No, a mí tampoco. Pero esta es la de Seraphine con Victor, ¿no? Porque también estaba jugando un S-Real Seraphine con Bundle, ¿no? Sí, la están jugando. Bueno, casi que lo mismo. Algunos llevan, bueno, no es lo mismo, porque algunas llevan Shellfolk y la otra no. No sé, no me gusta mucho con Bundle. Se me hace menos impactante que con Noxus. Ok, Scout en Gunplan. ¿Qué es eso, chico? No vale, esa carta es nueva. Vete de mierda, ¿qué es esa carta? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Golpea. Ah, un single combat, de verdad. ¿Ok? No te lo puedo creer, es un single combat. ¿De Noxus? Le quita. ¿What? O sea, yo dije que no era, chicos, porque pensé que me estaban hablando del golpe coordinado de Noxus, ¿saben? El coste 5 que usa Sley Blanc. No, esta mierda, esa carta nunca la había visto. LOL. Mierda. Qué raro.
No, Bundle sí tiene removal. Sí, es que a 7 no tiene, pero lo crea. Y le rompe el equipamiento de paso. Nah, güey, tiene de todo. A ver. Necesitas un buen bloquercito porque te hace la señal. He's dividends because he finds a strike spell off of bar to get rid of that gangplank. So cool. But the Zap Sprayfin being found here. ¿Será esta evolucionada? Thanks to the Spirits Unleashed. Can this swing in to deal 3? Can we get some overwhelm here with the Sejuani? Parley for 1 No debería. damage. No usa tanto hechizo. Ya casi está evolucionada. Theoretically it could come through. Get excited is in this deck. Me imagino que va a gastar aquí los costes cero. Ah, no, lo tiró de una vez. Ok. And here comes the Song Spitter. Recrear una unidad con 3 o menos de vida, coño, qué oportuno. Y la otra te da vida de paso. Making Rain, Worth It, Weapon Healed y Blockers. Pero tiene espacio, sí, pues, exacto, para los 3. Nah, sí. Ok, se quedó con la de Flareon para darle más vida al bloque. Rummage can still come through. Here comes Seraphine leveled up, drawing 4 off of Rummage. He's got no mana. What can he draw? Ah, claro, porque cuando sube nivel Seraphine ya le puede dar doble de vida. Exactamente. No estuvo mal, pero ya está un poquito en problemas. Pero no sé, porque no se quedó con el otro que recalea a la mantarrayita. No entiendo. Doble Make It Rain no mata a la mantarraya. Ah, bueno, pero tiene el otro hechizo. Ah, de sí, es Seraphine verdad, de tienes cosas, razón. ¿no? Sí. Es verdad. No, es que Seraphine no se queda sin opciones. No, ya lo mata. Pasa que no sé si usaba el hechizo de Serafín. No lo ha usado, pero lo tiene coste 0. O sea que si lo duplica serían 4, 5, 6. Sí, ya gana. O sea, los mata, pues, lo limpia. Lo limpiamos. El 7-5, el tabernero. Tontería. Yo solo veo 50 cartas coste 0 y Rafa. Sí. Yo aseguraría, o sea, matos a la mantarrayita. Ok, ¿no? Víctor. Ahí se cayó. No jodas, más daño, estoy en serio, pana. Una huevona de asco. Ya, limpia todo. Ya limpia la mesa. Qué tontería. Yo espero, bueno, no sé. Iba a decir, yo espero que Seraphine gane el mundial, pero Mati no lleva a Seraphine, así que no. No, Mati no lleva. No lleva. Y todavía puede bufar más, no le importa nada. Este tipo está jodiendo, esto es lo que ya está jodiendo. Claro, te está jodiendo ya, una rata. Solo falta que lo emotee y listo. Lo está disfrutando. Es por esto que no me gusta Plunder, porque al final luego te puede dejar sin opciones. Ahorita ¿qué hace? ¿Robar una carta? Puede robar otro Gamplan con Sejuani, pero en este punto de la partida ya no es pertinente. O sea, no sé. Ah, puede seguir pasando daño todavía. A pesar de todo. Eso sí, te tiene que ganar en la siguiente ronda. Sí o sí, prácticamente. Por favor, que no le robe termo, ¿ok? Not what Tank is looking for. He wants to find more damage. He's looking for your mystic shot. He's looking for your termo. stick. He's looking for Real, olvídate de todo. Olvídate de todo. Nah, GG. Qué oportuno este tipo. Victoria Real, hermano. Qué tontería. O sea, puede matar al Real con el termo, pero eso es todo tu mana. No, y tiene el de negar en mana también. Claro que ahora Vander tiene su propio de negar. Qué tontería. Sí. Qué tontería. ¿Tú te imaginas gastar los 11 manas en el termo para que te lo devuelva? No puede ser. Pobre de Tamboster, está pensando, coño, ¿por qué me traje esta mierda de macho, hermano? Es que Plunder, La cara lo dice todo. Sí. Sí. Coño, me dijeron que Alto Chiva está bueno, ¿por qué no hice caso?
Yo jugando Plunder en los seasonals. De hecho, en los 2 seasonals que he jugado, siempre me he llevado Plunder, porque lo juego siempre, pero siempre me decepciona. Es como una droga. Yo te entiendo, Tankbuster, yo te entiendo. No, y que es absurdo, porque además partida la perdió de manera estúpida. O sea, la primera, tú no viste la primera, pero la perdió contra el coste 8 de Macia, y ahora contra Serafín, o sea, da asco como por donde lo veas. Ay, se lo va a devolver, qué pena. Ay, qué humillación. La cara, gente, la cara. A ver. Soy yo. Vean la cara. Nah, sí se la vuelve. Vean la cara. Qué rata. Dale, Teddy. Ahí va, ya. La cara. Podemos ver momentos donde se le rompe el corazón. Ahí va. Nah, ya. Sí, tiene que hacerlo. Mira eso. No. Pobrecito, no, hombre, ya cerró el Signpost is not a card that we were looking at this weekend as being like so Qué incredibly triste. impactful. Yes, it gives another deny. Sí, se revió. ¿Cómo? En teoría el Sejuani le ganaba al de coste 8. Perdió el partido favorable. Exacto. Es verdad. ¿Qué es eso? No es consistente Plunder. Lo amo, pero lo odio. No puede ser. ¿Cómo estás, Draquito? Vale, chicos, el primer 2-0, ¿no? 2-0. Empezamos otra vez con la maldición de ayer. De nuevo. A favor de Don Teddy. Facilito, la verdad. Ahí te pasé mi cámara, Sley. Voy. Vamos a aprovechar a verlo ahorita, hacer eso ahorita. Cambio acá. Mientras esperamos que empiece la siguiente ronda. Y desde ya, por favor, en el chat, comentando para el primer sorteo de las 1000 moneditas. Comentando, ¿ok? Dejen un comentario y están participando. ¿Qué ibas a decir, Mati? Encuentro que es muy divertido ver las caras de los jugadores. Demasiado, eso le otorga otro nivel al juego. Otro nivel, total. Sí. Sí, es genial. Pero imagínate en presencial. Uf. ¡Oh, la maldita sea con este juego! ¡Maldita sea! Es que como en los torneos de Smash Bros. Cuando se enojan los jugadores, tiran el control, le avientan la mano al jugador porque siempre están las manos cuando terminan. O sea, es un espectáculo. Sí. Es que claro, como el juego de cartas tienen tan poca interacción entre jugadores, sí. Que se vea la cámara es demasiado bueno, Las reacciones de los jugadores son muy entretenidas. ¿Viste el brasilero, Mati? Sí, cuando se pegó el bailecito al final. No, qué perra. Qué puto chico. Es un maldito. Yo me reí mucho. No. Enséñame ese. Bueno, brasilero tenía que ser definitivamente. A ver, Vale, chicos. Ahí está la cámara. Ya tienen la camarita de Don. Dice Eddie, pero tengo que cambiarlo ahorita. Dice Eddie. Ahorita la cambiamos. Así es, gente. Yo soy Víctor y también soy Eddie. Ese es mi secreto. Tranquilo, tenemos a la siguiente. A ver, ¿cómo? No, está hablando. ¿Dónde está el bracket? ¿Por ahí lo pasaron? Coño, comando bracket, ponlo tú vivo y lo sacas allí. Porque, no, yo lo tengo acá, yo te lo paso. No, mentira, tampoco lo tengo. No, acá está. Ahí está, ya te lo pasé. Ahí está. Se lo pasé a Mati para que lo copie. Ahí está. Por acá tengo el nombre tuyo, Yoguito, acá está Gogo. ¿Comiste, Mati? Me puse a pensar también. Sí, yo ya... O sea, no un pancito, no es gran cosa, pero... Un pancito. Qué tipo tan humilde, La comida de los campeones. No, ya. Cuando veamos a Mati ganando el mundial, puro caviar, Mati, puro caviar de desayuno. Claro, papá. Una cosa rica. Ayer pedí unas pizzas entre medio de los partidos. ¿De verdad? Tenía mucha hambre. Sí. Bueno, es que todo el día, ¿cómo no?
No, es que se la merece. Que tiene plata, Y se lo como que quiera. estaba en la casa de mi amigo, estaba en su hermano, entonces compré 2 pizzas y ahí comimos todo. Buenardo, buenardo. Y es lo que estaba pensando, es cierto, les piden a todos los jugadores del Worlds que pongan cámara. O sea, es obligatorio. Cámara te envían una. ¿De verdad? ¿Te envían una? LOL, Sí, les sí, digo no... que no tengo, que me envíen una. Claro, yo también no tengo cámara ni computadora. Mejor calidad. A ver, me parece bien, es lo mínimo que van a hacer. Y a ellos les conviene, Sí, o sea, precisamente para eso, para las reacciones y todo. Pero a ver, pon tú, Sley, que yo clasifico un mundial así soñando. ¿Cómo podría poner cámara? No, pasas esta, claro, pasas esa misma. Paso esta, ¿no? Sí, ¿no? Claro, O me dirían que no. No, que los demandas. Por difamación. Bueno, chicos, ya está puesta todo espero que todo bien con la camarita de Gogo. Vamos a ya empezar la siguiente, así que vamos a anunciar el ganador del primer sorteo. Recuerden que hoy sorteamos 9, este es el primero. Lo vamos a hacer entre ronda y ronda. 1000 moneditas, un pase para que se lo lleven. Y los miembros del canal tienen doble chance de ganar, ¿de acuerdo? El ganador el primero es Gabriel San Román. Mi rey, ya mismo el Discord, por favor. Tu río tiré y una captura para saber que eres tú. Así de simple. Así de simple. En la siguiente ronda sorteamos otro. Me te guardo por acá. Ahí llegó el compañero Donut. Que faltó la primera ronda. Ah, ¿ya llegó? Sí, sí. ¿Que faltó alguien en la primera ronda o qué? Sí, que Donut era el primer partido del día. Vale. Which on the deck. He played multiple matchups across Nada, ahora el Alan Q está ahí de presentador, ¿no? Okay, so maybe just getting out of just knowing that you're hombre. taking away a Ya, es comfort que no podía ganar dos from a seasons, player, ¿no? but Bueno, creo que ya ni Boulevard, I juega see you Lord, making a ¿no? face. Lo veo ahí jugando. Roji is not a true one Los trick. Es que dejó de jugar y volvió para la temporada de TF Nami y clasificó al season. Después de no jugar 3, clasificó al cuarto. Así de facilito. Definitely a lot to look forward to, and maybe Aatrox as well. Y es que eso tiene, ¿no? He's O sea, back. el ser bueno en las cartas. I'm nervous. See, 2 Aatrox, that's the amount in the deck for Grandpa, so who knows? I think we should see. Pero que nos inviten, ¿no, Sley? A la presentación ahí, imagínate. Ahí, Las al Sley ahí, oficinas de Riot. con Alan. Ahí con Alan. Sí, ¿no? ya la hizo Alan. ¿Qué pasó, Alan? Le hablamos en Alan. español, ¿no? Le agarró un cochito. ¿Qué pasó, mi rey? Facilito, te farmeo con Yasuo. Claro, un versus ya mismo. Agarra, saca el teléfono. Otra tortita, me Alan, otra tortita. Vamos por unos taquitos después. Before coming to the World Championship. There was only 2 in this tournament who had not made a top cut. It is ¿Y que si llegó la chaquetita tú, Slay? No sé si va a llegar. Espero, pero no sé, la verdad. Porque ya vi que a todos se las dieron. Sí, pero aquí es complicado. Venezuela y sus rollos. Nada, toca sacar el partner este año que viene. Segunda partida, chicos, del día. Donut. ¿Contra quién, Mati? Rampa Roger. Está buena. ¿Y a quién le vas tú, Mati? A Donut. Ok. Porque me conviene que pase, más que nada. Ok. ¿Qué es esto? Atrox Vayne, Timo Elusivo, ya sabemos, con Zoe y Red Wayne. De mazo de asqueroso, hermano. Me da mucho asco el Red Wem, pero me da aún más asco el Zoe Timo. Qué tontería es el Zoe Timo, no sé de dónde salió, pero... O sea, alguien nada más dijo, vamos a jugar puros elusivos. Y ya. Sí, la verdad que sí. Bastante fuerte. Micah no le funcionó muy bien a Micah. Coño, fue el único huevón que no le funcionó. Sí, realmente. El mazo se fue 0-5. Solo le ganó una y fue a Watami. Sí. Bueno, es que le tocó desafíos, le tocó jodido, pues, por todos lados.
Gran Parroy. ¿Qué hace la carta del staff de Darkin? ¿Cuál? Staff. La que está ahí, la nueva. Da más 2 de vida y al atacar con ella equipada bufeas +1/+1 a los 3 a los 3 unidades superiores del mazo. Pues está buena, ¿no? Sí. Y más con la habilidad del ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. El Darkin. Del Atrox, sí, que los asimila. O sea, está muy roto que los asimile. De repente bajas unos Darkin con habilidades muy rotas solamente por un hechizo. Qué tontería. Qué tontería de Malphite. Sí, total. Grampa es fanático de Malphite. Lo llevó al último season, ¿no? Y que... Sí. Clasificó al mundial con Malphite. Exacto. No. Exactamente. ¿Lleva Malphite? Sí, lleva Malphite. Es más, fue el que le banearon, ¿no? Sí, le banearon Malphite. Se lo banearon. Creo que sí. Sí, baneaba Malphite. Y baneaba a Timin. Ok. Vamos a ver Mirror de Atrox y una Red Gwen por allí con el Varus. ¿Ese es Mono Varus? No, ese creo que es con Sivir y Accent, si no me equivoco. Vale. 3 Ashcan, 2 Sivir y un Varus, si no me equivoco. O sea que de Varus no tiene casi nada. ¿Cómo lo robáis? Sí, exacto. Yo creo que el enfrentamiento difícil va a ser el Red Gwen, ¿no? O sea, el Red Gwen creo que le hace counter a todo. Bueno, no counter, pero lo siento muy fuerte. Yo debería ganar la Red Gwen con mi alineación. Ya, Mati, pero tú eres un dios, o sea, tú... tú puedes con todo, Mati. ¿Quién tiene este Pero match, claro. Mati? ¿Qué cosa? ¿Quién tiene este match, según tú? Depende del mirror. O sea, Red Gwen va a ganar siempre. Y después Atrox tiene que pasar una vez. Va a depender del mirror de Atrox. ¿Quién gane? Bueno, comenzamos con Mirror. No es el Mirror, no, es el de Varus. No es el de exacto. Es el de Churim. Sí, no, es el de Churim. Ok, Accent Sivir contra Atrox. Primer enfrentamiento, gente. Donut versus Gran Parroy. Una tremenda melena la grampa. Sí, Mira, llevan el mismo tablerito. Nah, pero me gusta más el de que se derriben, así prismático con morado y azul. Porque el action está muy soso. Verdad que son por croma, ¿no? Porque el de arriba es como rojo, el de abajo es negro. Sí. De hecho, las variantes de este tablero estuvieron por tiempo limitado. Creo que ya no se pueden comprar, según yo. Sí, eso vi. Son limitadas. A ver, ¿qué pasa por acá? Gran Parroy, coño, pasa que aquí necesitas como siempre el papito Action para acelerar el mazo. No ha aparecido todavía. Tienes allí una Marcellus Hunter, siempre es buena para quitarte encima las Vayne. Campeones cruciales. Creo que la mano de Donut está un poquito briqueada, ¿no? O sea, ahorita ya robó para robar unidades, pero no había nada. No había nada más. El tema acá es que si Grampa roba el denegar, ya ganó. Porque le deniega el hechizo de Atrox y... Da igual, Ender. Acaba el partido. Bueno, lo puedo volver a crear, pero sí te entiendo. ¿Se puede volver a crear? ¿Cómo? Creo con golpear no se queda otra vez. Creo que no, creo que cuando lo bajas, lo creas en la mano. ¿El qué? Claro, pero mantiene el costo, ¿me entiendes? O sea, por más que te lo deniegue, el siguiente que crees va a costar igual barato, pues. Creo Claro, que es. claro, sí. Entonces no es como que, o sea, claro que te jode, ¿no? Pero hay chance, ¿no? El tema es que las versiones que yo he visto de Atrox solo juegan uno. O sea, lo que vi ayer, juegan cierto, eso sí es verdad. 2 Queen y un Atrox. Sí, es verdad. Entonces no podéis volver a crearlo. No. La de Donut, ¿cómo lo juega? Igual. No sé, no lo vi. No vi bien el mazo. Voy a revisar.
No me gusta mucho, o sea, es que no sé, es raro jugar con Dark Kings porque aunque no los tengas en la mano los vas a robar dado el momento. Pero no sé, no hay como que muchas unidades por ninguna parte de los bots. Y siento que cuando baje el bueno de Aatrox va a estar complicado matarlo si no tiene algo fuerte ya Gran Parroyi. Sí, Grampa es el que tendría que estar metiendo más presión, porque el deck de él es un poquito más... O sea, no sé si más rápido, pero te llena la mesa más fácil. Tienes a Axel, luego sí tiene una presión que te caga. Dono sí tiene su prime como en el turno 6 con Aatrox, ya cuando lo bajas. Lo bueno de los Darkins son eso, que con 2 unidades ya vas bien. Te equipas, robas a Aatrox. Es lo bueno. Pero supongo que se daba mucho al counter con los Sloof Travelers. Yo creo que por eso el bundle, cuando roban a los Darkin, ¿no? Porque siempre los van a robar. Pero claro, tienes que jugar alrededor de eso. Donut juega 3 Vayne y un Aatrox. Uy, ok. Pero ahí revisé la carta y es cuando golpea. Si no lo tenía en mano, lo crea. Así que el deny no es tanto problema. Ah, mira, ¿ves? Es que recuerda algo así, pero... Ok. Bueno, igual ese Aatrox va y se muere prácticamente. Ya Grampa tiene el equipo coste 3. Eso lo conveas con uno de los golpes de Noxus y ya se nos va el papito Aatrox. El tema es que no tiene Ashcan ni Vagabunda. Sí. Bueno, ambos van lenticos, la verdad. Yo no sé por qué Grampa no escogió la Vagabunda para comenzar a avanzar el hito. Salió en la predicción de turno 1. Ya. Donut forced to respond with the cataclysm. Yeah, exactly. This is the thing. Donut is now like, okay, well, shoot, I'm going to lose. Llévatelo. Ah, no lo gasta. Like, that's all that's going to happen. He uses it. I was wondering if we were actually going to use the Okay. Furious Wielder here to Fuerzas, save the gente. Merciless Hunter and Pasé put on so todas much mis hurt. materias del semestre, ya con When you esto. have to play a mid-range matchup versus Grandpa Roji, this No, es que estaba is like preocupado, pero ya a secret ya pasó. ¿Cuál semestre? It's a player that you know has El primer already semestre. mastered. Pero Ah, es que cierto. por la operación, Sí, tú me contaste. sí, no pude estar todo y tuve que hacer prácticamente en estas 2 semanas todos los días haciendo tareas, haciendo trabajos para pasar todas las materias. Y se pudo, gente, pero ya estoy libre. A ver, chiquillos, yo aprecio acción por parte de Donut. Todavía le falta equipos. Solo tiene uno. Ah, me apareció el segundo, mira, hablando del diablo. Ya acaba de aparecer. Pero sin equipos saben que no se activa la pasiva de Aatrox. El origen, nunca lo robamos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos necesita jugar? 3, todos necesitan siempre 3. Igual no has jugado 2, ¿no? Bueno, 1 y el que tiene que bajar. Este es el segundo. Ya para este punto yo creo que Gran Perroy ya tiene un poquito más de ventaja, ¿no? Debería de... ¿no? ¿Sí es el tercero ya? Aatrox. Sí, es el tercero. Uf. Don Aatrox. Miedo me da sí. Pero lo que le dije, pues lo equipa acá y apenas lo baja y se lo farmea. Ese es el problema. Está complicado que el Aatrox sobreviva. But Furious Wielder is still in the hand of Roji. If he can find just even a point of damage onto Aatrox, he ¿Qué le da? has the ¿El opportunity bufo? to maybe get rid of it once again. El buff. And with the unforgiving cold, we stop the strikes, we stop the healing. This is going to be the next obstacle for Grandpa Roji to get over. In a mid-range matchup, if your opponent plays something that's bigger than you, Sí, es que necesita todos los buffos posibles para ese Aatrox, para bajárselo de alguna manera, pero no sé, lo veo complicado que lo mate, al menos que le cubra con Aatrox. De hecho no se arriesga, porque sabe que ya está abajo. Igual está bien, ella lo tiene en 5. En 5, pero no en 4. Eso es importante. Claro, mejor en 4 que en 5. Más cerca de la victoria. Tiene sentido para mí. No encuentro falla en tu lógica.
¿De dónde es Grampa? Pregunta Niroku. De Estados Unidos. Sí, ¿no? Bueno, sí, no, porque jugamos con él, creo. No hacen falta las banderitas de cada jugador, ¿no? Recuerdo que nos hizo las es verdad. que yo recuerdo. Antes la mostraron. Al lado del nombre, ahí, chiquitito. Sí. Vale, no bajó a Atrox. Ok. Raro. Quiere matar a... sí. No, lo va a gastar. No lo mata. Lo va a gastar. Igual lo mata de todas maneras, porque tiene otro. Nada más. Ah, no, pero no le da el maná. Ah, bueno, sí, porque si lo puede utilizar con el ave, puede le dar el maná. Y sí, creo que lo va a hacer, ¿eh? No, pues la ave no tiene desafío. Ya, pero puede tirar el otro pescado junto con el... Bueno, no, ya no lo hizo. Ya con otro pescadito podía golpear a la acción. Sí, ver. Atrox. El problema es que ya no podéis matar a Atrox, ¿no? Eso es lo que estaba pensando, que no entendí por qué lo gastó. Él sabía que tenía Atrox en mano. Me imagino que como tiene el congelar, exacto. De repente estaba confiado en que lo puede congelar tranquilamente. Uy. Varus. Pero... Listo, pero le cancela la curación por lo menos. Y daño va a recibir, pero lo bueno, lo malo es que Atrox tiene el... Ah, no, pero si le quita el arma no tiene la regeneración, ¿verdad? No, pero ese golpe es como el golpe coordinado. Es de Atrox a Axe. Sí, le quita el equipamiento de cierto. Varus evolucionado. Pasa que no tiene nada con qué cambiarlo. Pero tiene a la Sivir que ya debería también estar evolucionada, quizás. Ya que ya. Bueno, si no es el caso, en esta ronda igual evolución. Igual le da el daño para atacar con todo y ganar. Creo que no. No le da. No, verdad. No, y porque está en problemas. Y se cura de paso. Sí, ya la siguiente ronda puede utilizar su hechizo y van a salir varios Darky. Evolucionada. Verga. Uy. Necesita una absolvedora aquí, algo que le diera más dañito. Lo peor es que Atrox puede bloquear a Sivir y matarla. Dependiendo de cómo ataque Grampa. Porque tiene Chapsai todavía Donut en la mano. Pero también necesita a la Vayne, entonces... Si se espera otro turno puede ser catastrófico para él. Está lindo el techo de Donut. Sí. El man apuntó a todos lados menos a su cara. Bueno, es que entiende la ley. Por ejemplo, yo aquí en mi cuarto traigo todo un desmadre porque también tuve COVID y vasos y cosas. A mí no se ve en mi cuarto porque claramente nada más me veo yo. Pero imagínate, Donut ahí no quiso limpiar, ¿se entiende? Ah, ok, se puso el daño. daño. Muy lindo. Uy. Si no cierra ahora, Wall Ender y estamos por culo. Sí. Estaba baiteando con el Sharpside, por eso no le puso su equipamiento al Atrox. Si tira Waller, o sea, si tira el spell de Atrox, ¿van a ver dos Atrox leviados en mesa? Sí. ¿Sí? O sea, sé que puedes crear un Atrox así, lo puedes crear así solo teniendo el equipo. Pero solo un equipamiento va a haber para un Atrox. Exacto, solo debería haber un equipamiento para Atrox, según entiendo. Sí, pero sí va a haber dos Atrox, o sea, doble curación. Vamos a ver, porque no hay toda la interacción. No, ayer me pasó, tenía un Kane evolucionado azul, lo tenía en azul. Tiré Wall Ender y se convirtió en el rojo. Y yo, En el rojo. Sí. pasó, huevón.
Ok. Son puro Darky. Vamos a ver qué pasa acá. Tendría que robar aquí un golpe. Si lo roba, puede hacer algo. Hay que robar. Tiene que robar, tiene Churima, exacto, tiene el de negar de Churima, así que... Acá lo tira de una y se acabó, creo. Igual aunque le niegue, bueno, el Atrox sube de nivel sí o sí, porque solo necesita ver que lo tires. El tema es que si no lo deniega es letal. Sí, de una. Mierda. Nah, huevona de puto asco. No. Mírate de Absolver. Absolver, sí. Absolver. Y se viene Solani de paso. Ah, no puedo bajarla. No. O sea, sí le alcanza el maná, pero no lo va a hacer. O sea, no es letal, ¿no? Pero va a tener problemas. ¿No es letal? No, creo que es sí. letal. No, porque tiene 15 de vida. Si bloquea con el Action y con un Varus, pon tú que la Sivir la agarra con el Challenger. Ah, no, Se sí, queda no muy es letal. poquito. Sí, pero no es letal, no es letal. Mire, esto Igual, es... pero ¿Cómo? yo creo que esto ya es partido, o sea, está en una situación muy mala. Sí, eso sí. Sí, porque si te matas Varus, ya perdiste. Varus es lo único que te salva en la siguiente ronda. Y si muere acá, ya perdiste. No, Sivir con el Absolvedora también lo salva la siguiente ronda. No, claro, pero Creería te yo. bloquea Atrox, es lo que voy. O sea, necesita que Varus escale, pues. Varus llega a 15 daños hasta más. Claro. Acá el Darkin cuesta 0, qué asco. Sí, si el Darkin vale 0, lo puede bajar. Es más, por eso lo hizo, para sacarse el... Usó Solani para sacarse el otro. It is a 3 of. One was used already, but chances are, it's still possibly doing another. Qué tontería. LOL. Cuesta 0. Qué asco que da Atrox. Pero qué asco que da. Atrox le baja el costo de los Darkin en 5, gente. Por si alguno no sabe. Vamos a ver, de repente donde usted se es loco y no bloquea, no jala al bar, quién sabe. Ahora sí debería ser letal, ¿no? No, se quedaría muy poquito por la curación. Ah, claro. La curación ahí lo salva. Pero igual ya está en problemas. Tendría que robar otro Varus. Qué increíble Atrox, está muy fuerte ese bicho. Sí, qué asco. Le bastó solo uno y literal fue por gastar el coste 4. Es Solo que por eso. creo que lo que lo hace roto es que lo puedas robar siempre. O sea, siempre vas a tener a tu Darkin en la mano cuando utilices, cuando dices, claro, la condición. pero es todo, casi también la siempre. curación. Sí, es siempre. Es todo, se cura, tiene mucha vaina. Ya, Pero pero robarlo lleva de menos, uno man. nada más. Si como lleva uno nada más, robarlo sería un poquito más complicado. Pero si lo roba siempre, es lo que hace tener roto siendo uno nada más. Te permite tener muchas otras cartas buenas en el mazo. Ganó. Yo creo que ya deberían de bufar a Nami, ¿no? Así, de la nada. Que ya bufen a Nami. Para mínimo darnos asco, pero con algo que me guste jugar. Se los farmeó los dos. No, o sea, todo ese maná para una absolvedora. Sí. Igual le salió bien, ¿eh? Tiene todavía su action. De repente si roba algo bueno, puede salvar la partida. A ver. Tiene buena mano, tiene scout. Tiene buena mano. Tiene buena mano. +1/+1. Tiene 2 scouts. Tiene el equipo de paso de Varus, en cualquier caso. Y Dono ya no tiene nada acá. Pero Solani. atacó muy mal. Atacó muy mal Dono. Regaló Sí, atacó muy todas mal. las- No sé por qué jaló al de curación al que no podía bloquear. Agarró uno que no podía bloquear, si es cierto, ¿por qué? Ahí lo vi. Atacó. En la cámara se ve, creo que se equivocó. O sea, creo que se dio cuenta después, no sé. Es que sí se equivocó. Perdió a su bloqueador perfecto con regeneración. Sí.
Es que hay que también ver, está jugándose un mundial, o sea, yo estaría bien nervioso. Sí, no sí, puede sí. no puede marcarse, no. Yo puedo decir que sí. Estoy bien nervioso. Sí, es que sí, no. Cuando buena cuando bajé al cuando bajé al hito ayer y me lo destruyó. Sí, porque sí, un poquito obvio es así, Mati, la verdad es que sí. Pero claro, yo también en ese momento no lo hubiera pensado, dije, aprovecho para poder cargar el hito, pero pues obviamente son cosas que pasan. Yo quería hacer prioridad, nomás dije, bajo esto, le toca a él a ver qué hace. Y me destruyó todo. Sí, pues, sí. Buena trolea esta partida, loco. Él le tenía ganado. Era... Qué mal. Buena trolea esta partida. Que ya... Creo que ya no puede ganar, ¿no? No, ¿qué hace, no? ¿No tiene más nada? No, perdiste tu condición de victoria que Atrox. O sea, si tuviese mesa te creo, pero no. Ya el mejor mesa tiene Grampa, tiene el equipo, el hito de Action en 2 ya. Tiene paso congelar, o sea que como sea no va a pasar tanto daño. Puede bajar una Sholan, puede Absolver de paz. utilizar el equipo del bueno de Varus. Y arma otro así. Aquí él puede usar su Solani, congelar. A ver. Aquí se congelan a Solani y al 4-4, el cultista. Y puede matar a Vayne para que no haya problemas. Lo peor es que si ganaba Donut este partido ya estaba casi listo, porque los otros dos matchups son muy favorables para Red Quest. Qué desgracia, mano. Y lo va a seguir ya, aquí es bufarlo, es cuente hechizo. Redentor le toma por culo. O robar, o saca un campeón. Como en el ajedrez, un error que tengas y la partida se puede ir a la basura. Pero error pudo haber sido quizás el de Gran Perro y él no, ¿sabes? No matar al otro cuando coño, claramente sabía que venía. Pues lo de Dondo ya fue regalazo. Toma, rey. Me pasa ahí el 10% del cheque. Sí la revivió. Sí. Qué tontería. Y ya con Absolvedora ya todo tiene el overwhelm. Uy, aparte es con antihechizos. No. 20 de daño. No, mira, pobre Donut. Se está preguntando, Dios mío, ¿por qué soy tan manco, hermano? ¿Por qué nací con este problema mental? Sí soy. Por eso, gente, hay que comer tempranito, porque si no, no termina como Donut. ¿Ok? Y hay un huevito, hay que desayunar, no apliquen la de Sley y la de Mati. Un huevito. Ni yo hago eso. Dicen. Sí soy. Sí, trabajo su Malfa, Draco. Bueno, gente, segundo match. Primera partida fue para Gran Parrogi, 1-0. En este segundo, a ver. Ahora está jugando él con su deck de Atrox, básicamente lo que estaba jugando Donut en la pasada. Y por parte de Donut se fue por el Red Wem. Hombre, imagínate, pasa Gran Parrogi y pasa a la final, una final con Malphite. Uy, Dios mío. Y ojalá. Sería épico. Sería picardo. Mati contra Gran Parrogi con su Malphite. No, hombre, viejo. Epicardo. Uno pone para eso el Malphite, no. Es que ¿por qué baneó Malphite? O sea, no creo que sea tan contraproducente jugar contra Malphite. Es que ya no es cartas. ¿El deny? Ya no es cartas. Claro. No, el tema es que creo que Donut juega 2 midrange y Malphite se farmea a los midrange. Su unidad es muy pesada. Te vas a puro 5-5.
Y tipo Malphite te mata, no lo podéis matar, te tira el hechizo de 2 y te mata en un turno. Sí, literal, lo único que mata a Malphite es un Atrox evolucionado. Únicamente. Verga, pero curvió Grandpa Roger como un desgraciado. Se regaló con el partido anterior. Qué triste. Ya está tilteada, yo creo, Donald. Y aparte como está robando, que no está mal, pero robó mucho mejor Grandpa Roger. No sacó buen en 4. Nah. Pa' Mati, falta de respeto. What I love so much about this play is Roji can just chill, right? Even if I don't get weapons, I have the Coño, pasa que nos roba equipos. Gran... A mí no le sacan 4, pero sí en 5. Esta carta de coste 6, no la he visto. Te invoca 2. ¿Sabes el 3-2 del kit de Jax? Claro. Te los invoca y los equipa automáticamente con dos equipos que tengas. Ni tan mal, Igual aquí que hace Donut, baja el coste 5, o puedes tunear, pero si stuneas de todas maneras te ataca con el... Ok, bueno, vaya. No sé, me hubiera gustado más un stun. El tema es que tiene valor y Donut no tiene nada para... Ah, que le supo culo, ¿vale? Bueno, es que tiene el coste 2, tiene el golpe. Como sea muere, bueno. Creo que la troleó un poquito aquí. Debe haber bajado un stun. Yo creo que bloquea la Gwen. Ok. Barbadita. Tiene el Harrow. Si lo aguanta... Si le aguanta algo hace. ¿Por qué no llevaste Trals, Mati? O sea, yo te dije en la nueva carta. Hubiera sido genial ver a alguien con Trals. Nada más por el meme. Uy, buen top deck. Position. Why does he look, so stressed on his face? Why do you look upset with that draw? Well, he's looking for a weapon, right? He's got this Roar of a Cathy, he's got a Fish Fight, he's got both of his... Y no robó equipos, el bueno de Grampa, O sea, solo por el hechizo no tenía equipos. Igual tiene que ganar ya. Y creo que va a ser porque... Tiene que ganar ya, porque después el Harrowing... Bueno, tampoco es que vengan muchas cosas el Harrowing, pero... Pero no los autoequipa de que les da uno, sino que ocupa los que tienes en la mano de equipos. No, claro, si no sería muy roto. No huevo, nada. Ah, ya decía yo, dije, no, sí, demasiado. Ahora, aquí tiene... Gana ya, ¿no? Tiene fervor para quitarse uno de los chiquillos, pero Grampa tiene Sharpside. Sí. Por ende se va a sobrevivir. Sí, ya ganó. La facilito, papá. 2-0. Te lo merece, Rey, te lo merece. No, chicos. Así puedo jugar yo, coño, tu madre, no tú. No seas verga. No. Y creo que también la jugó mal, o sea... ¿Por qué no bajó 2 unidades? Después bajó Katarina y el otro coste 3. Sí, no la bajó, de verdad. Después revivía a Katarina. En esa ronda, o sea, creo que no esperaba el coste 6, quizá. O sea, dijo, bueno, puedo ganar con mientras tenga fervor y en la siguiente ronda Harrowing y GG will pay. Pero bueno, quién sabe. Se puso mental la madre loco ahí. Vale, chicos, 2-0. De nuevo, otro 2-0. Esta vez para la Gran Roger. Déjame ver si busco un poquito de un pancito por ahí. Una arepa. ¿Saben que yo no soy fan de la arepa? Una arepita. Como no, bueno, aquí son las gorditas, una gordita. No, hombre.
Ahí pasa que hay un mexicano que no le gusta un taco. O sea, pregunto. No, creo que no. Es que la diferencia aquí es que el taco como tal no es un platillo, sino es parte de la gastronomía mexicana. O sea, el taco lo que utilizas para comer hasta un huevo, hasta lo que es el arroz con Es algo que, más. O sea, bueno, tus tacos de lo que sea. Es que acá es igual, pero no soy fan de... Bueno, no sé. O sea, me gustó un buen relleno. Es que te digo, o sea, ¿sabes? Un buen relleno. por es que me ejemplo, la gusta. arepa es lo constante de lo que aquí son las gorditas. Y puede que no te gusten las gorditas, pero el taco aquí es como que es un concepto, no es un platillo. Es Sí, un sí, claro, lo que concepto, importa es lo de una adentro, forma pues. de vida. Es lo rico es lo de Es adentro. un emblema Es un emblema. Es una- mexicano. un concepto. Mira la madre. Ya vengo, chicos. Los dejo aquí con la transmisión. There's a ton to talk about with this one, especially just going back to game number 1. There was a moment where there was a big shift in tempo. What was happening there? Like Roji was ahead and then Donut kind of took over and then No, pues sí. Roji Ya ultimately sabes, got the win Mati, in yo that te game 1. dije unos trolecitos en el mundial y easy peasy. Los trolecitos para trolear. Para trolear. No, hombre, ya estoy probando y esa carta que metieron. No sé qué tanto me gustó. O sea, siento que hasta en el Monoshurima. O sea, está bien, pero no se ocupa tanto que como yo pensaba. O sea, siento que es un poquito hasta extra meterlo. Pero bueno. Sí, a mí me gustó la carta, pero la veo como en otro arquetipo, como Taliyah Six, Malphite, sí, sí. Malphite, Taliyah, como más agresiva. Sí. Sí, porque no te digo, los probé y como que no. No me gustó. Algo basado. La neta, Seraphine está bien como está, banda. Ya lo dije, a mí me gusta Seraphine como está. No debe de nerfearse, ya. Está bien así, o sea, es jugable. Ya si te ganan es porque pues, te merecías perder. Si pierdes contra Seraphine actualmente, te merecías nada. Por manco, perdiste Por mango, por no saberle jugar, o sea. Obviamente si te bajan un Erral, lo matas. O sea, ya si te mató con 40 hechizos antes de que lo mates, ya es un problema. Debes de llevar. Y te bajo una Seraphine, quietus, facilito. Sí, facilito ya. Facilito Lleva pete. siempre agro para que no le des tiempo de escalar y listo. O sea, es porque no quieren jugar cosas que sirvan, gente. Well, of course, Claro. as Alan said, playing around those spells. No es que le tires quietus y lo salve con un bufo generado. Eso no pasa. No. No es que cuando vayas a matar a Real te tire ya los 40 hechizos, los tenga listos. No. Claro que no. Sí, gente, unas gorditas. Bueno, pues son gorditas, son sopecitos, así. Pero también lo tip. Ufas, es que algo tip. No les voy a mentir, man. ¿Qué se come allá, Mati? Algo así emblemático. Los completos. Un completo. Es un hot dog, ¿no? Sí, pero con... está la vienesa, palta, o sea, la vienesa, tomate y palta. Y le echáis ketchup y mayonesa. Ah, con aguacatito. Se oye rico, Unos tocó. ¿Qué pasó? Nada, aquí hablando de comida. El hambre. Gente, ¿te un canal venezolano? No, por favor. estamos hablando de gastronomía. Una falta de respeto. Que no se habla de comida, ¿ok? Gastronomía. No, Y se puede hablar de cierto. sabores de agua. Eso sí está rico. De sabores de aire, ¿no? Un poquito de batería de aire, así. Fuera, bueno, esto ya lo he dicho yo, pero a mí me sorprendió mucho cuando me enteré que el agua tenía varios sabores, pues. O sea, que en otros países, tipo Perú, era normal que te comprabas 5 tipos de agua distintos, ¿sabes? Y sí sabían diferentes. Y no sabía que eso era posible. Todo A mí lo depende que- de quién la haga. Lo que pasa acá es que, como Chile es muy extenso, es muy largo, cuando estáis más al norte el agua sabe a mierda, y cuando estáis más al sur el agua es rica. ¿Y eso Fíjate que no ¿y sé. por qué? ¿Por qué? Creo que es porque en el norte hay como muchas mineras, Ok. entonces es como que al agua potable le caen como residuos, no sé cómo explicarlo, y hacen que empeore el sabor y es como más dañina. Y tenéis que comprar agua en tubos, o sea, tipo, esta agua que pasa a la gente vendiendo, de Claro. 20 litros, que es purificada, porque si no te vais para el lobby.
No. O sea, sé que en algunos lugares como que se toma agua desde la llave, pero por lo general yo tomo pura agua purificada. Pero sí varía el sabor entre si la compras de marca o si la compras en algún lugar donde purifican el agua. Así que yo creo que sí, aunque no he probado agua de otros estados del país, la verdad. Chiquillos. Aquí tienen en pantalla, si va la cosa por ahora. Para repasar, Teddy 1-0, Grampa Rogi, nuestro buen Grampa con Malphite 1-0 también. ¿Cuántos matches hemos visto? 2, ¿no? Sí. O sea, y los dos, ambos 2-0. Vale. Todavía falta, bueno, todo el resto del fucking día. ¿Sorteitos, Sley? ¿Cómo? ¿Sorteito? Sí, sorteito. Ya saben cómo es. Dejen un comentario en el chat, ya están participando en el sorteito de 1000 moneditas. Ya saben, gente, Víctor para más posibilidades. Exactamente. Recuerden que con el comando bracket pueden ver, obviamente, el bracket en cuestión, ahí actualizado en vivo. También abajo en la descripción tienen un enlace con todos los mazos de todos los jugadores, de los 16, los del día de ayer, los de Mati y los de hoy. Entonces eso, mañana recuerden a la misma hora es el top 8, ¿ok? A la misma hora. Y también van a haber sorteos, para que sepan, para que estén al tanto. Vamos a proceder a hacer el sorteito, a ver. Unas buenas moneditas, porque de hecho las skins que sacaron de Asiri, de Renekton, está... O sea, esos level ups, ufas, de los mejores del juego, creería yo. Sí, está muy el Renekton le hice facilito pete al Nazo en el level up. Sí, pero el Renekton, o sea, si te das cuenta, la de Renek es la parte 1. El arte de Nazo es la parte 2. Porque Renek se lo verguea porque ya está evolucionado. Y luego en el arte de Nasus, él evoluciona y... También. Exacto, y le salen las 3 cabezas. Rico. Entonces... Me gusta mucho esa skin de Nasus. Ahí ya consiguió las 1000 cargas, entonces... Exacto, exactamente. Claro, porque el late es de Nasus, por eso lo dejan de último siempre. Claro, tiene sentido, Ahí el early y el E representado. Sí, es que así es. Y así es en LoL. Tal cual, Renekton se coge 20 veces a Nasus, pero llega a turno, llega a minuto 40 y valiste verga. Ahí no hay nada que hacer. Claro. Gente, el ganador del sorteito, Venetia. Bueno, verga. Venetia no ganó, ¿verdad? Venetia no ganó ayer. ¿Me suena? No ganaba. Ahí tienes tus 1000 moneditas. En la siguiente ronda sorteamos otras 1000. Ya mismo al Discord, mueve esas nalguitas. Riot ID y una captura para saber que eres tú. Venetia. Ok. A ver. Vamos a cambiar esto acá. ¿Quién nos juega hoy? ¿Cómo? ¿Quién nos juega hoy que nos interese? Bueno, ahí están. Aurora. Ahí está, sí, claro. Aurora, yo voy por Aurora. Ah, claro, los de ABG. ABG. Estos fueron los de ayer. De hecho, yo creo que es uno de los siguientes, ¿no? Debería ser el siguiente. Ok. ¿De dónde es Aurora? Es de APAC, pero no sé de qué parte de APAC. We used weapons of war and became them. Not even del COVID, del cobicho. No sé ¿Qué pasó si con el COVID? Pero pues me dio COVID hace la anterior semana. Estaba todavía en exámenes finales y COVID, como de vale madre. No me jodas, ¿te dio COVID? ¿Te dio COVID? Me dio COVID. Huevona, vale. Es que voy de, ya sabes, primero una operación, luego COVID. Pero bueno, ya vamos cerrando el año, ya está acabando. Pero ya estoy mejor, ya por las vacunas no me dio fuerte. Pues, a puro pendejo le da COVID en el 2022, dicen en el chat. No. Falta de respeto, vale. Qué falta de respeto. Coño, no por nada, pero la verdad es que sí. Coño, en 2022, ¿cómo te vas a COVID? Gogo, ¿no te da pena? Todavía está el COVID, no, gente. No puedes decir eso. Es más, yo que tú ni lo digo, ¿viste? La próxima vez no tengo gripe. Pero a ver,
uno que es estudiante, Sley, salgo de casa, voy ahí en el transporte público y pues ¿qué hace? ¿Mi cubrebocas qué va a hacer? No me defiende de nada, Sley, ¿qué quieres que haga? Es el costo por el estudio. Por eso no estudien, gente. Aquí una recomendación, se van a enfermar. No es cierto, no es cierto. Pero sí. A ver, a todos les dio COVID, ¿no? Vamos, díganme que sí. A mí no. Ah, no, sí, a mí sí me dio. Sí, a mí sí me dio. A mí sí me dio. A mí sí, me dio fuerte. Bastante fuerte. A mí ya no tanto por la vacuna. El poder ruso, ¿cómo no? Yeah, definitely. But Nuestro líder we can see that his Putin. red gun got updated with the Reading Prodigy, which not all of the players included. Really happy to see that. And we have a Kane Aatrox coming from him. So another Darkin champions. A mí me dio una vez y no supe cómo me lo pegué. Bueno, ¿qué anda con esa gente rara? Te juntas ahí. No habíamos quedado un grupo de amigos en una casa como por una semana. Ah, buena, Martín. Y tres personas, o sea, dos personas. Yo, un familiar mío, antes de ir, le había dado COVID en mi familia y después llegué allá y otro familiar de un amigo también. Oye, que solo fue COVID, Mati. O sea, que un familiar se la pegó y se fue a una orgía por una semana y se la pegó a toda la gente. Solo fue COVID, que no fue otra cosa. No. Aragorn, ¿contra quién va a jugar Aragorn? Contra Chenia, ¿no? FP Chenia. Porque todos los europeos tienen esa cara de mafiosos, loco. Talía Six con Jonia. ¿Cómo? Sí. Está raro, ¿no? Doble de negar. Yo creo que le hicieron mal, Tiene pinta. No, así no se contagia el COVID, gente. Así se disfruta el COVID. Oye, no sabía eso. Me fue dicho, Coño de la madre. A ver, chicos, FNP, Xenia. Esa cara de asiático, vale. Y esa figurita, tiene una figura de Lee Sin y de Miss Fortune detrás. Tres macetas y está como, bueno, no, esos son sus ojos. ¿Qué te pasa? Eso. No, es que sí parecía dormido, como estaba agachado y todo, dije, está descansando. Bicho tieso allí, no, por nada, gente, no me pones. Es que ya es madrugada, ya es madrugada. Sí, por eso digo. No, nada funable. A ver, chicos, el tercer match del día. Le banearon Jinx. Jinx Lulu, me imagino. Por parte de Xenia. Y a Aragorn le banearon el Aatrox Kane. Mira, el primer Aatrox Kane que vamos a ver. Texazo, por cierto. Buenísimo. Yo ese fue uno de los primeros mazos que armé. ¿Y por qué no te gustó? Es que el otro es de los que tienen Win Ray actualmente. El de 8 fue... no, claro, te lo consideré más fuerte. El de 8 lo consideré. Yo creo que sí es mejor con Bane, pero de calle, pero para torneo, claro. En Ranked me gusta más el de Aatrox Kane. Uf. Pues ni tan mal, ese opening del Red Well. El doble legión de la guardia, pues no tanto. One drop. Sí. Catarina y Gwen, coño, pecho rico. Voy por el almuerzo mientras los dejo allí con la partida. Venga. Ellos sorprenden los de APA. Juegan súper tarde. APA que es súper tarde en su región. En verdad es que me estoy comiendo un chocolatito. No, pero sí, no sé, APAC se me hace muy raro. También lo que es
Lo que es, ¿cómo se llama? Japón o Corea, no sé. Luego veo tweets de un dibujante que sigo y juegan cosas rarísimas, o sea, combinaciones de campeones y de cartas juegan muy a lo combo, muy alrededor de los combos. A mí también me sorprende lo tryhard que son. Yo, como practiqué un tiempo con Aurora, practiqué un día. Y lo tuve que agregar en las cuentas del PB. Y yo siempre tenía el juego abierto por si se me ocurrió un mazo o cualquier cosa. Y yo entraba, estaba conectado jugando. Después volvía una hora después, conectado. Estaba todo el día conectado jugando. Sin parar. Es que, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque te preparas como tal, no como tú, Mati, que ya lo tienes todo planeado. Nah, pero sí, gente muy tryhard, la verdad. Y aparte, por horarios, son raritos. A mí no me aburre, pero me quema, o sea, yo soy de jugar harto, pero ya eso es excesivo, creo yo. ¿Qué ha pasado? Sí, porque te quemas al jugar tanto. Sí. No mucho nada más aquí. Mati, pero porque fue a la playa. Bienvenido, Teclot. ¿Qué es esa mierda? Porque lleva el pajarito ese. Para el bufo. Bueno, Bueno, está mal porque Chena va a gastar, me imagino que la gema, exactamente. It's actually not bad if rare guard goes to 1 HP, but in the spot we see that opponent has a 1-3 that would love to trade with that rare guard, so probably Pigeon will just come in for 2. Sí, está bien. Además te sirve para matar a las arañitas que salen del Battlefield. Te arruinan muchas veces el hardware. Y esas cositas. Sí, sí. Uf, ese tablero, ¿cómo quiero ese tablero? O sea, este season el que viene voy a ponerme full a practicar nada más por ese tablero. No me importa nada más que conseguir ese tablero. Está muy bonito. Sí, es muy bello. ¿Cuál es ese? Ah, el del Seasonal. Sí. El del seasonal. Yo lo tengo. ¿Tú no lo tienes? Yo lo quiero. No, porque no, se lo dan a ¿verdad? los 16. Es cierto, Mati. Ah, Se lo dan a no lo los tienes, 16. Mati. Bueno, pero a ti te van a dar $50,000, Mati. ¿Te va a quedar? Sí, Mati, ya, o sea. Con eso te compras una No, cuenta que pero- si tenga el tablero. No, pero el tablerito. A ver, Mati, pero a ver, ganas ahí, pon tú que llegas a la final del mundo. Ya para otro season a la fuerza llegas al top 16, o sea, no nos digas cosas, Mati. Varios. No, pero yo quiero el tablerito ahora. Estuvo Varus Atrox. ¿Esto qué es Varus Atrox? Varus Atrox. Sí. Ah, Llevó Varus Atrox y llevaba uno de Demacia con Kane, creo que era el main Kane, lo cual es raro, no sé. Pero bueno, es lo que estamos comentando hace rato, que los de APAC y los de Japón, China, juegan cosas más raras, o sea, como que juegan más a los combos, más de diferente manera, pues. Sí. ¿Cómo estás, Eddie? We have from the Aragorn, Hey, we have Eddie. 3 of Flock, which usually players go down to 2 because you want to have as many proactive tools as you can, but he decides to bring 3, which Don makes it Cata. easy to draw and players more lucky to play around. Do you think that 3 of block most likely because the number of Y Cata de mid-range Gwen, decks is expecting to be ya de there? una. I think it's just comfort, like how O the sea, players puede prefer matar a to play. Cata, ¿no? If they prefer to Tenéis have que matar a more Cata stuff acá. to deal with Sí. the mid-range stuff, it's better, but going with the problem Bueno, is tiene that para matarlas a ambos en la mano. si se aguanta. Claro, pero... O sea, sí, aquí depende de cómo lo utilice. Yo lo utilizaría con Varus, el golpe, pero si utiliza con el otro, le tira a la cara con el hechizo de Gwen Sí. una de sus unidades o la propia Gwen y se lo quita de encima. Es correcto. Y el tema es que si Aragón ataca, las bufea primero.
No sé. Ay. Pero sí es cierto, no me he puesto a pensar, pero malos horarios para APAC y para Japón y esos lados, ¿no? Para Asia. Bueno, pero una región tenía que salir mal, pues. Imposible que todas estén bien. Priorizan las que tienen más presencia, pues. Europa y América. Creo que ayer, el último que me enfrenté, era a las 6 de la mañana, cuando jugamos el último partido. 6 de la mañana, nah, ese tipo moribundo ya. Y eso. No, y luego lo que te quema estar jugando lore competitivamente, o sea, el cerebro está a 1000 por hora y luego sin dormir. Bueno, un pasecito y un Red Bull y listo. Una línea, Ayer ¿no? me tomé unas 2 Red Bull ayer. Ah, yo te vi. Siendo la promoción ahí a Red Bull, increíble. Que ya lo patrocinan. Yo te Patrocinio. Estaría bien, ¿no? Ya que metían. Bueno, pero ninguno llegó a 4 de daño. O sea que si puedo usarlo cueste 4 de Sí, aquí se va a morir la Catarina. De una. Ah, ese que no me di cuenta, se quedó sin maná para el hechizo de Gwen. Está bien. Yeah, Katarina puts so much pressure on. El tema es que acá pierde el Varus, if there ¿no? is a heroine in the future, she'll come back, but she won't be leveled, which is huge. ¿Tú bloqueas ahí con Varus? Sí, o sea, ¿por qué bloqueo con Varus? No quería perder tanto daño, o sea, sí, es que mucho. ¿Cuánto era? Eran 9, sí, eran 11. 12. Sí. Además ese bicho se iba a volver a bufear. Bueno, sí, es verdad. Demasiado daño. Y bueno, tiene para curarse. Ni el revivir, hijo de su puta madre. No joda, Copertun. Pero lo bueno es que puede robar también aquí el bueno de Aragorn. And once you recognize that instead of playing only around 2 cards, you have to play around 5 cards, is just way worse for you. So you just like you have to Harwin y se acaba esto. the super efficient play where I cannot play my dagger, I'm not gonna play my Katarina because I cannot utilize my dagger. But flipping Katarina is way more important than utilizing the dagger because often bueno, ya tengo un almuerzo. You get to play her. You often will pass the fleeting dagger because there is no good target. Pastica. One extra mana in some spots. So we see a Valfis here, that's probably just for the glimpse, so he can hambre ya tempranito. for the next turn. Pero más que nada. ¿Y qué pasó con el Atrox? ¿Se lo baja? ¿Ah, no? No, bajo la curación. And he just wanted to make sure he's gonna have that unit. De hecho, uno robado Atrox. Yeah, and Daragon will be very happy to No, me refería al revivir. Ya. Ahí está la Igual. Bloqueas con arañita. Te robas. LOL, no fue con arañita, ¿en serio? Claro, quiere el Halloween, ¿no? Sí. Uy, la Catarina, papá. Facilito. No, lo que roba ese maldito. Lo que robó. But you still have a quick attacking unit coming next turn. You can still utilize it later. And if you draw Harrowing, you just win on the spot because we know there is no right of negation. The only cards that are reasonable to deal with it are. Igual lo tenéis que bajar después, supongo. Siguiente turno. Gente, ¿cómo va Messi? ¿Ya está jugando? Creo que he jugado hoy. ¿No jugaba Brasil? So he recognizes Creo que jugaba Brasil. No tengo idea. If he doesn't develop now, ya sacaron a México y ya no sé nada. México campeón del mundo. México campeón del mundo. Del Runeterra. Ah, hombre, ya. A ver, esto es GG, ¿no? Bueno, GG no bloquea, pero. Great play by Aragorn there, and trying to decide if he wants to attack with a Spiderling or not, potentially giving free heal, but also would put pressure on this boss. A las 4 juega Messi. Ok. En 1 hora y media más.
Ya, pues esto ya... Yo creo que ya va siendo para Aragorn, ¿no? De una. Pareciera que sí. ¿Cuántos Halloween tiene? ¿2? Creo que 3. No, 3, ¿no? Sí, para... Son 9, 10, 11... No, creo que eso... No sé. No sé contar, XD. Yo hubiera puesto la arañita atacando primero. Sí, para partirme hace el daño. Pero bueno. Oye, ¿eso te permitía sacrificar a la araña? Si tenía el spell de 4. Que lo tiene. Yo iba a preguntar eso, pero como no soy experto en Redwine. Parece que Aragorn... Es un deck muy... Bueno, no sé, a mí se me dificulta mucho jugarlo. O sea, nunca lo he jugado, no me gusta. A mí me gusta, pero no se me da. Porque siento que si no sacas a los que te quitan encima los blockers, luego no sé cómo ganar. Es raro jugar el Redwine. Yo tampoco nunca lo juego. Oye, me aburre. A lo voy, me aburre. Sí, esto ya es partido. Es lo que me da tristeza, que no no sé, no encontré o sea, otro lugar más que aquí. De partida, pero ya está Atrox. Se va a curar. No, pero es que ahora Katarina da rally. Ya ganó. Ah, coño, no la vi, disculpa. No la vi. Le tiene que a no bloquear ser a Katarina. a no ser que le haya salido removal del spell de 0. Que no fue el caso. No, salió Absolver. Es que tiene sueño, Chenia. No sé, con mucho ánimo, la verdad. No, para esta mierda madruga acaba de decir. Sí. Y Aragorn está en un hotel o algo, ¿no? Está muy minimalista su cuarto, ¿no? No tiene nada. Sí, la verdad que sí. Pues mínimo un fondito o algo. Pero claro, no todos son streamers para tener ahí toda su colección y la wea. 1-0 a favor de Aragorn, chicos. Segundo match ahora. Chenia repitiendo el Atrox Varus. Y por parte de Aragorn, este es el Taliyah Six o Jonia. No, yo no, eso es un book ahí. No idea. We see only units so far from the Aragorn Hand. Well, we do see that Rock Bear Shepherd and has put in plenty of work this tournament, so we'll have to see if he can pull it off. Que ya vimos que con la carta esa nueva, la coste 3. Dios mío, lo que acelera el deck. Está guay esa carta, es lo que decía, que parecía que iba a ser para lo que es Shurima o tal vez Trolls, pero no funciona muy bien con eso. Pero no lleva Jonia entonces. ¿O sí lleva Jonia? Es un bug. Es un bug. Voy a revisar. Churima. El bundle. Ah, vale. Es como lleva puras cartas, bueno, entonces lleva puras cartas de Shurima. Y caray. I think Aragorn is playing slower. Like we have 3 Unworthy Soul. Y paso igual. Con el mismo deck. Unrival Turf. Those are not cards that promotes aggressive play. With Black Flame, like you are looking to play lleva a retirar. Until you can find your lleva a retirar de Johnny. And we have very powerful te digo, es Jonia. No, porque ayer lo jugaron también y nunca robó esa carta. Entonces pensamos que era un bug visual. Ayer era mono Churima con Jonia, eso sí fue un bug. Eso. Vale. También estaba bugueado, por eso lo decía. Entonces aquí sí debería ser Jonia, ¿no? ¿Y qué lleva de Johnny? Elito. Lo voy a revisar. Me imagino, ¿no? El coste 3. Si no entiendo, está mierda. And looks like the round will end, and we'll have to see what Aragorn has up his sleeve. Ooh, good, the Taliyah. Ya la Taliyah y no tiene nada más que, bueno, puede bajar aquí ya al Varus, pero igual, no sé. Está complicado esto. Yeah, 2 Rock Bears.
Yeah, And plus the buff from that might have fire. been the solid line, but El Talia Six me gusta, pero tampoco nunca he sido muy dado al Talia Six. O sea, luego me quedo sin unidades para defender. O para cerrar la partida y luego siento que me Lleva a falta retirar de una 5 que destruye el equipo. LOL. So we will potentially see that Talia come out in a little bit. Solo por esa carta, pero bueno, o sea, ¿qué te quitaste de Bundle? ¿El Pokéstick? ¿Y ya? Sí, solo lo la única carta que juega es palito. Ajá, palito, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Ya que Robo ya tiene con las arenas. Claro. Juega la retirada de 5 y juega el hito de 2. Ah, claro, está el hito de 2. Pero ese hito que hacía era de que capturaba una unidad y luego atacaba cada que atacaba. Sí. La reinvoca. ¿Qué sería más juego de eso? No, pero no consiguió el combo, pero seguro que lo consiguen y se sale de control esa mierda. Pero ¿cuál sería el combo? Yo lo veo con Gwen, Yeah, I would not want to be. Catalina, Zed. Cualquier cambio ¿Cuál de es la invocación. función? Quite strong. No, wait. No sé cuál es la función del hito de 2 en este mazo. No sé qué queréis capturar. Ah, pero sí lo lleva acá. ¿Sí lo lleva? Sí, pues ahí está. Sí. Ahí está. Talia Ah, capturarías, sí, tienes ¿no? razón, no lo vi. O tal vez uno de el de coste 5, cada que lo invocas le da +2/+2 y... That is the card that Me we're imagino que lo va a using. hacer por Talina, quizá, porque es lo único. Y Six. Me imagino que en su cabeza fue que lo vio la carta, dijo, coño, esto lo puedo meter con Talilla. Si duplico el hito tengo doble Six o algo así, no sé. O triple Talilla, ¿sabes? Ah, claro, algo así puede ser. That is the Sí, Mira, ahí dije está. Talia. Te digo Está. Talilla, ¿eh? this deck has. Sube de nivel, ¿no? Ya This Talia. is the reason why this deck is Ionia is for this card. Yeah, I'm not sure how the interaction even works with Talia. Does the her level up rocks go on the star? No está mal el Because combito. it technically goes sea. when she performs the attack. It should go off with I the believe it attack. would go off, yes. Porque puedes bajar otra Talilla y duplicas el hito y ya son 3 Talillas, sí. Pero bueno, eso en tu Rebuscado. sueño más húmedo. Rebuscado, pero bueno. Va a pasar, Exacto. va a pasar, van a ver. Demasiado. Ahorita vamos a bajar otra Talilla. Yo creo que es mejor el Pokéstick. No, se confía, Mati. Mira, los genios siempre les han dicho locos. And there is the Ziggs. The amount of pressure Ziggs can put on here. Y también los matan. Do you think it'll be enough? Brujería. Va algunos genios. Sí, a mí no me gusta el combo. O sea, aquí no. Creo que, Esto de aquí no. creo que es demasiado rebuscado. Sí, bueno. Yo lo veo un combo ganador del mundial. Tú vas a ver, Mati, tú vas a ver. No. A ver si funciona como pensamos, ¿no? Porque casi saca la Talilla y todo. Y no Ahora, ataca no con las estaba rocas. evolucionada, pero ya estaba por evolucionar, entonces... ¿O si estaba evolucionada? No me acuerdo. Según yo, con ese hito evolucionaba. ¿Más qué pasa entonces? 2, 4, 5. Claro, punto porque es se que- invoca... Claro. Sí. Pero ataca, o sea, ¿lo invoca atacando con las rocas o solamente atacando? Sí, claro. Sí, ¿no? No, el combo de los gods. No. A ver, no es mucho, la verdad, y ahora va a perder todo. O sea, Ya. supongo que lo buen bueno. combo. No, lo bueno es que tipo tenéis talilla infinita, no te la pueden matar. Exacto, no se muere. Uf, no sé, es que se Atrox un poquitico ahorita. No, y le queda rito, tiene rito en la mano. Puede sacrificar a Talía si quiere y matarlo. Claro. O no sacrifica nada, sacrifica una gema y ya, lo mata. Ah, bueno, claro, también. Yeah, looking like a pretty good Hay un spot for Pokéstick. Aragorn here. God. Jinya finding himself Sí. in a rough spot. Todo esto te lo hubiese ahorrado solo con un palito de mierda. No entienden la genialidad. Son pasos extra, pero son necesarios. ¿Para qué ganar en un turno si puedo ganar en 3, no? Claro. Es más que nada para el chulerismo. Mazo de mundial. Mazo de mundial, claro. Es para el espectáculo, Mati. Es que tú no eres un showman. Pero a Aragorn sí.
so it will be 7 mana. And the problem with the weapon on the elusive, it's not the highest quality one, because the unit would be elusive if it comes down with the weapon. Lo malo que no se muere but it's just Joral, so it's not like it's something crazy. And we're gonna probably see the kill on the Aatrox. Ooh, hovering that landmark. Yeah, I think he just misclicked. Oh, okay, that makes... ya perdió Brasil. What? Still going for that landmark. ¿De Brasil? Does it unleash that? Están diciendo en el Ya chat. va. Oh wait, it's a capture, so yeah. Me sirve una banda. But why not just O sea, puede sacrificar el hito y se reinvoca Talilla porque está capturada. Potentially Ganó Entonces Croacia. realmente no sé. additional mana. Sí puede. Or maybe just thinking... Ganó Croacia, están diciendo. that maybe you might Ganó need it. Croacia. Perdió Brasil. Me alegra mucho, la verdad. Maika los funó, los mufó. Yo funo a Sley, dijo que le alegraba que perdiera Brasil. Yo en mi equipo Sley tengo compatriotas brasileños. Te voy a acusar. Te voy a acusar. Oh, that sounds fun. Ya, o sea, ya para este punto, solo con Six más Quicksand ya tiene partida prácticamente. Ya debería de. Ganó Brasil, guacho. Yep, and Itzo drawing a card. Not too helpful here in this situation. Argentina se despeja el camino, sí. Yeah, how do you survive this next attack? A ver, la tiene un poco más fácil. I'm thinking because he can't really develop 2 units here. He could go for the Joral into removal. Cuando pasa Six, pasa 2, ¿no? Pasiva. Maybe just Aatrox. Sí. Aatrox attack. Igual aquí aunque baje Aatrox, Try to heal up a bit here. una bombita después. Y para el lobby. Potentially kill a unit. Like opponent has to spend resources to kill it. Like we'll see, and like if Ichenya plays Aatrox, we'll see the answer. Y Baros. No, ese no es Ibaros. ¿Cómo se llama él? Lloral. Yeah, looking to try to make a trade here and whittle this board down, knowing that there is a lot of pressure between two levels. Okay, so if Aragorn sees the play, he'll está mal, el Lloral es una muy buena carta. Súper molesta. La verdad es que el combo no... ¿Y cuántas copias lleva esa carta? Delito. 3. No sé. ¿Cuántas Lleva lleva? 3. Lleva 3. No, pero tipo un exagerado, chico. Aló. Todo bien. Mira, la hizo, o sea, utilizó el hito y todavía sacó a su Talilla. O sea, yo vería más esa carta con el 1-3. Tipo, porque cada vez que lo invocáis, debería salir el hito que invoca el 1-3. Claro, tiene sentido. Pero tampoco sé. No, pero también es muy exagerado. Te llenas la mesa, ¿sabes? Complicado, pues. A ver, ¿qué carta quieres que... Pues eso, que invoques a cada rato? Nada, es que es rebuscado. En este deck es rebuscado. Lo usó una vez y no es que haya ganado por eso realmente. ¿Y va a ganar por eso? A ver, este turno es el ganador. Me imagino que la vio y se emocionó. I mean, the problem is, like, opponent can develop only that much, and like they still need to play at least spend 4 El que va a ganar, va a ganar. Y utilizó el hito, ya con eso es justificable. For the Unforgiving Cold. A ver, And, like, if he 5-3, develops 5-3. he doesn't have mana for those, so I don't think you are not too much scared of the Aatrox. And the Ya only doble thing con... you Qué asco jugar alrededor de esa carta, porque sabes que vienen... Las 2 de tus unidades están muertas prácticamente. as wide as you possibly can. You ¿Cómo can do está the play where you don't override landmark, but you override a free Vamos one a dar. instead. This way you deal 2 damage and Cae en Talilla y uno de los 5-3. So, like, this No, free ahora one cae en is 6. essentially just doing 1 damage. O sea, solo por pasiva pasan 2 de 6 y los de Talilla, ¿no? Estoy atleta, es partido. No sobrevives a esto. Aunque tenga eso de que, de que congela. No debería de tener problemas. Te mata simplemente 6 y Talilla. So a little missed by Aragorn, I believe. He just lost Pa' tu casa. 2 chunk of damage, but won't matter that much because he's still little. Tu casa, papá, con un mazo meme, ¿viste? No jodas. Hombre.
Esto es el nuevo meta, gente. Vayan copiando el deck. Nuevo meta. Es como cuando se jugaba Arikenen y el rank 1 usaba la carta de coste 8 de mierda esta. Ah, no sí. servía para nada. No servía para nada. Hijo de puta, ¿no? Y el deck estaba tan roto que podías llevarte una copia de esa carta y no usarla nunca. Increíble. No, el tipo creo que jugaba a dos, era como tenía dos cartas inútiles en el mazo. Coño, pero sonríe, Aragón, no joda. Saluda. Es que tiene sueño, tiene sueño. ¿Qué sueño? Ya es tarde, ya son como las 5 de la tarde. No joda. Está pensando, ¿cómo mierda gané con esto? Sí, tal cual. ¿Por qué fue que metí esta carta? No sé, es que yo veo a Aragorn y la verdad se ve un poquito psicópata, ¿no? Mira, no tiene nada atrás, así, no muestra emociones. Claro, y pasó dando esa carta, el tipo es raro. Sí, no. Mucho cuidado, gente. Quien vean que juega este deck en ladder, mucho cuidado. Quality units. So the problem is, like, he has all those weapons, but the only good unit that he can play them on is Knight Defector. The rest of the units is just vanilla stats without any potential... Esto también fue 2-0, ¿no? Fue otro 2-0, según yo. Sí, otra vez 2-0. Es el mundial de los 2-0. Bueno, igual fue ayer y se remontó todo en la mitad. Sí, ayer hubieron harta rampa. Sí, bastante. ¿Para cuándo un Rice? Un buen mazo de Rice. ¿Cuándo un Rice? No hay ni uno solo. Complicado. O sea, a mí el Japa y el Maitre me quisieron vender un Rice Jonia que según está muy roto, pero yo no les creí. Yo creo que me estaban troleando. No, bueno, juégalo para que vea que te quedas ahí un rato en llegaron al chat bien emocionados, no, que está roto, y así como de, uy, no sé, ahí, Maitre, no sé. A mí me dijeron lo mismo. ¿Verdad? Tipo que el Maitre le había jugado un Rice Jonia y estaba rotísimo. Así sí. Así que podrías probarlo. No, yo creo que nos querían sabotear ahí, Mati, ¿eh? Yo creo que nos querían trolear. No sé, güey, ¿qué me dice que nos querían trolear? Después veía a Maestri con triple agro en ladder ahí. Sí, farmeando los Rice. Solo querían utilizarnos de conejillos de India. Te vas al Twitter, pones ahí un win rate exagerado de Rice y listo. Chicos, sorteito de moneditas. Un comentario. Y ya están participando en el sorteo. ¿Cómo les fue en el pique? Yo saqué 3 puntos ayer, no saqué nada. Yo no hice el pique, se me olvidó. Es que te digo, estoy haciendo tarea todo el tiempo. No me dio tiempo de hacer el pique. Coño, yo quería volver a ver el mío, pero ya no me acuerdo. O sea, sé que puse a Guaremay de primero. No pasó. Ese fue el más claro. A ti, Mati, te puse primero. Y debajo puse a Bayotac, el segundo, creo. Tampoco le acertaste. Coño de tu madre por tu culpa. Sí. Ese es el único que recuerdo. El resto ya no, ni puta idea, la verdad. Yo hice 3-0 por el piqueo que me comí. No hay chance. Ah, hombre. Ese es el problema que tengo con el Ani Twisted Fate. Siento que hay veces en las que si no te sale el hito, luego te puede faltar daño. Y no, pero me pasa que no lo robo. La partida contra Red Web me saqué un doble Rex en turno 1. No, ese mazo es perfecto. No da. ¿Cómo juego un doble Rex turno 1? Es que la maestría. Injugable. A ver, chicos, chiquillas. A ver, acá están, por acá. Pácata. Recuerden que los que son miembros del canal tienen doble chance de ganar, ¿ok? Tienen más suerte. El tercer ganador del día, Faust. Saluda por ahí, Faust, si estás por ahí. Río Tide, por favor, al Discord. O mando Discord, o te das directamente a la descripción. Y ya estás. Pasas una captura para saber que eres tú y listo. No te noto por acá. Faust es el tercero. Faust. Ricas, ¿cuántas son? ¿1000 moneditas? Uy. Un pase, 1000 monedas. El pasecito, que está bueno el pase, no está del todo mal. Lo que extraño es
que metan tablero en la tienda y del pase extraño las mini leyendas, o sea, no hay nada. O sea, Bueno, a mí las leyendas me sabían a culo, la verdad. Sí, a mí me gustaban las variantes. No sé. Es que metieron cosas del camino de los campeones, que es como de solo largan el pase, no hacen nada más, o sea, solo es como que relleno eso. ¿De quién juega el camino de los campeones? Not only that, but there's actually no quietus in the Red Gwen out of Aragorn, which like going into this very weapon-heavy group, I just didn't seem necessary, which is a very big concern for the weapon players, that you don't even need the weapon destruction to beat them with this deck. Yeah, I mean, that's a great point. We're definitely going to have to see how that all plays out. Y ahorita después de los Worlds y la expansión no va a haber nada, ¿no? No va a haber ni seasonal hasta el próximo año, ¿no? En febrero, que llegan las rotaciones. Pero en esta temporada hay seasonal. No. Sí, según yo no. Sí, hay en enero. ¿En enero? Revisa el 19. Es la primera temporada. La primera temporada que cuenta para el mundial el próximo. El 19, si no me equivoco. Nos toca jugar guantelete, pero es que no sé, o sea, me gusta el guantelete temático, pero no tanto, la verdad. No tanto. Es un meta que yo no jugué. No me llama del todo. No me gusta jugar contra Nidia. Sí, la verdad es que no, contra Demacia y todo roto tampoco. Y ya estamos jugando con Demacia roto en la actualidad, aquel Demacia del pasado. Poritos en el guantelete. Ah, claro, Poritos, es cierto. Bueno, nada más por Poritos. Con el Rey Poro, ¿no? Y ya va a salir. Country to sort of take that crown from them, and so with that pedigree, Bo is, isn't going to be down and out for this one. Pero ¿qué haría el Rey Poro? ¿Qué le falta a los poros para que sea un campeón? ¿Bufarlo? El Rey Poro. Va a ser como la Poppy. Cuando ataca. Cuando baja, bufea a los poros y cuando ataca también. Y cuando defiende. Y cuando baje de pelea. Es terrorísimo. Todo. En todas partes. Todos jugando poro, güey. Todos los quiero jugando poro. La verdad es que sí me gustaría que sea Rey Poro. Ya creen algo a Freljord, por Dios. O sea, Lisandrita está muerta. O sea, un mazo de Freljord que esté en meta aparte de Field de Rush. Nada. No hay nada. And Leona Aurelion Soul. I've been so excited to see Aurelion Soul on the world stage. What do you think about these lineups? I mean, Leona a Soul, that's gonna be a Aurora. spicy one. I'm really looking forward Región. Me sirve. Apac. Porque tiene manchada la camisa. Tiene la camisa llena de instituto, ¿no? O sea, cuando sales. De cuando te gradúas. Ya, vale. Claro, que te pone. Te voy a extrañar mucho, Aurora. Ese tipo de cosas. No da el presupuesto para tener una camisa nueva, pa. Sí, por eso que gana. Sobre todo. O sea, pero ¿cuántos años tiene Aurora? Te digo, o sea, parece que de joven, secundaria. Bueno, esa foto esa de secundaria. Él tiene sus 20, me imagino, 19. Aurora es el actual campeón del seasonal de Europa, o sea, de APAC. De APAC. La madre. Ok. Qué fachero el Bowwise, Bowwise. Parece Sley, o sea, Sley, pero de Europa. ¿De dónde coño se parece ese bicho? Yo no sé dónde coño me la no sé, pero me da aires a ti, Sley. Hermano adoptivo será. Igualito. Soy europeo. Es de europeo. Es que tienen la misma complexión. No, pero mira ese cuello, yo así parlo que yo no tengo ese cuello. No. Sí que lo tienes. Pantheon Varus. ¿Qué yendo acá en esta versión? Nada. Nada, ¿no? Aurora se ganó un seasonal, topió el mundial, $17,000. $17,000. ¿Cómo para mandarla a robar? No jodas.
Venga, venga Sley, ya hace falta que ganemos tremendo quieto en la esquina de la casa. Que ganemos un seasonal tú y yo, Sley, ya hace falta. No, chico. No, hombre. Coño, pues ese Bowie está lindo ese Bowie. Y más, me gusta más la cámara de Aurora, que no se ve nada. Que Aurora es invisible. Es VTuber también, por eso no sale. Ahí está, ahí está. Very excellent for Bowies, because Kane Aatrox could just be farmed by both of his decks. So I can't imagine that Bowies would be unhappy about that. ¿Se habrán mandado la cámara o ellos ya tendrían? ¿Alguien habrá pedido la cámara? Sí, hartos la pidieron. Sí, claro, claro, obviamente. ¿Tú la pediste, Mati? Yo la pedí, sí, pero después me dijeron que por temas de... le tenían que enviar desde allá, se iba a demorar mucho, entonces que la comprara yo, mandaba el comprobante de lo que me costó y me enviaban el dinero. Y me dio paja ir a comprarla, entonces dije, no, ya me consigo una. No, Mati, yo compro una profesional. Una Logitech de 200 dólares y le paso el comprobante y tiene, maldito. Ahí, no, Mati. Claro, no me jodas. Es que Mati es gangster, no necesito nada de... No, Mati, te falta más pila. No, Latinoamérica, Mati, todo se aprovecha. Me dio paja ir al centro. No, sí te entiendo, porque yo sería igual, la verdad. Me haría paja y la pido prestada. La verdad que sí. Yo sí iría. O sea, porque sabía que me podía conseguir una. Si sé que no tengo ni dónde conseguir, ahí ya me doy la paja de ir, pero... Sí, si no es necesario, roñero, yo sí le rasco de todo. Me dicen, me compro una profesional. Bueno, que ustedes saben cómo son los mexicanos, gente, son lo que es. Sí, como son los mexicanos. O sea, tipo, tampoco es como que la necesite. Si la llegaras a necesitar, me la compro, tipo. Mati, pero pues se aprovecha todo, las oportunidades. O sea, si la vida te da limones, haces limonada. Le echas un taquito. A ver, primera partida entre Aurora y Bowies. Aurora llevándose el Panteón. Ese es el Panteón. No, ese es demasiado, olvídenlo. ¿Qué verga? No, ¿eso qué es? Panteón Marus. Es Panteón Marus, ¿no? Panteón Marus. Sí, es Panteón Marus. ¿O no? No puede, porque lleva el demasiado. Ese es el Atrox. Ese es el Atrox. Ese es el Atrox. Y Bowie sí lleva el Panteón Marus. Bowie está jugando el Panteón Marus, sí. Sí. Me gusta mucho el Panteón Varus, pero no sé cómo quedó en este meta con Atrox. O sea, no sé qué tan bien le va. Yo diría que le ha de haber afectado mucho. Ya tiene Pantheon. Sí, ese Pantheon está ahí. Y tiene para bufar. De hecho, tiene buffos para todas las rondas. Ese Pantheon va a subir de nivel sí o sí. Para todos estos cabezas de huevo les dijeron para comprar la cámara, pero ninguno sabe usarla. Esto es increíble. Ni uno apunta a la cara. Una es porque lo Aurora ni se ve. Es más complicado. Te lo juro. En la tarde voy a hacer una recopilación de todas las cámaras para que vean. Nada, bueno, esto es increíble. Es que es complicado poner una cámara. O sea, si no tiene ganchito para ponerse encima de la pantalla, ¿dónde la pones? ¿Dónde tienes el tripié? A ver. No, pero como Bowie se la puso en el machete y listo. Pues, pero es que también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, los ángulos en los que te ves mejor, ver tu mejor perfil. No, porque ahora se ve bello, cabeza pulgar. Increíble. Gogo la puso ahí porque se ve fachero. Claro, ahí se le ve el perfilito todo bellaco. No, es que él quiere esta viñeta de anime de que solo se le vean los ojos en el momento de la locura. Me acordé, bueno, me pareció un pulgarcito. Pareció un pulgarcito con pelón. Lo que ella ve. Lo de Guanamoy es muy bueno. Yo estaba pensando hacer el meme, pero después dije, no, me cancelan. Vale, madre. A ver. Ya robó Kane. Claro, el Aurora es el Kane Atrox. Cierto. Sí. Watami es streamer y creo que siempre tiene la cámara así. Siempre, yo lo he visto, siempre la tiene así, es increíble. Increíble.
El tema de esto es que los congelares te cargan el Pantheon. Bueno, y viceversa, ¿no? Porque también tiene Mira, congelar. Bowie me representa. Yo sí juego el Runeterra, estoy preocupada. ¿Bowie robó 2 Atrox? No, son son Pantheon. Son Pantheon. Hay que traer skin de los Darkin. Que está chida esa skin, pero no sé, me falta que sea más vistosa. Me gusta más la de fuego. Se lo piensa mucho Bowie. Está sufriendo. Yo lo veo sufriendo. Pantheon. Para que empiece a jalar. Sin miedo de éxito, exacto. De una, o sea... Esto es Kane, ¿no? Me imagino, se lleva el 1-3. Yo bajaba Kane. Porque no puedes matar a Pantheon de ninguna manera aquí. O sea, pues... No, de hecho no puedes. La vuelta sí. Mira, por cierto, el coste 4 le creó un desafío de Jonia, no me jodas. Sí. Qué oportuno esa mierda. Ah, bueno, eso con Atrox divino. Queda cosas muy útiles esa carta y aparte es un 3-5, o sea, 3-5 sí, es muy buena esa carta. te tradea casi todo. Demasiado consistente. Donde da el Absolver, te querés morir. Así, sí, es que es demasiado buena esa carta. Deberían de nerfearla, o sea, parte del arquetipo, deberían de nerfear esa carta. Y deberían de bufar a Nami. No tiene nada que ver, pero yo quiero que bufen a Nami. Ah, y tiene Horacio encima. ¿No? ¿Por qué no bufeó a Pantheon? Porque quería el tradeo favorable. Qué cascada. Ya, pero no sé. Y acá puede baitearle el 3-5. O lo regala, no sé. Yeah, we'll have to see if he does decide to buff this Pantheon, or, as you said, keep a little bit of an irrelevant unit going down to 1 HP alive. Nah, bloqueas así, listo. We like to see that. No habrías de tradear nada. Players making sure they don't make any mistakes here. So we could see just a weapon after he trades with that cultist. We might just see weapon equipped on the Pantheon to not waste Buffio a Pantheon. Me supo cool. Not to lock it on the Pantheon. Later you can just over equip it with the different weapon that Sí, estuvo bien. Yo creo que el buffo estuvo bien. Tienes que aprovechar el daño y aparte el Pantheon tiene que escalar. Que según yo ya la próxima ronda ya tendría que subir de nivel si no estoy mal, si no me equivoco. Según yo ese Pantheon ya debería de subir. El que va una carga, creo. Está brillando la... Sí. We're just gonna probably see a jump blocking, and probably after the combat we're gonna see some level up on the Pantheon and the decision based on the keywords. We could also see a stun on the scout instead, just take 5. There's sort of cool, o sea, puede bloquear con Pantheon, o sea, puede ocupar el congelar y bloqueas, pero no sé. Yo no bloqueaba este daño. Anything happen to that Pantheon, you want to keep him scaling. Según tú, Mati, ¿quién gana este match? Porque ¿quién tiene ventaja? ¿Aurora? Gana quien saque más congelares. Porque estaba pensando en eso. Cada vez que Pantheon ataque, lo congela ella. A no ser que salga con... El tema es que si el Pantheon ya crece mucho, tipo consigue más vida que Atrox, o... Robo ella de vida. Robo de vida, Fearsome y dragón. Furia. Claro, Furia es muy bueno. Furia es muy bueno en este enfrentamiento. Pero no sacó regeneración, ¿o sí? Sí, tiene. Sí, regeneración también, o sea, tiene todo, tiene todo. O sea, lo tiene todo. Probablemente por ese Pantheon ahora gane Bowie. Muy buen Pantheon. Yo creo que sí, Congelar. Sí, muy buen congelar, muy buen congelar. Y baiteado, porque lo baiteó. Lo malo es que aquí tiene también congelar Aurora, pero no debe gastarlo ahorita. Yo creo que igual desperdició el congelar Bowie. Como tiene otro Pantheon en mano, ese Pantheon va a salir con más palabras clave.
Ya, pero este Pantheon ya está muy cargado. O sea, siento que sí, pude haberlo hecho diferente, pero no siento que haya sido mala jugada del todo. No, si no está mal. Para nada, pero... Porque aquí le metió mínimo 3 hechizos. Porque va a ser aquí el bufo y aparte el golpe. Y va a ser el siguiente Pantheon para que llegue al Atro está complicado. Sí. Porque después el Atro es Wallender y tienes un bicho ahí 11-11. Pero eso sí, yo creo que gastó muy pronto el congelar. Yo hubiera esperado al siguiente golpe. No hubiera cuidado ese primer golpe. Porque ya de todas maneras tenías robo de vida con tu Pantheon. Pero bueno. Sí. Yo no estoy en los Worlds. ¿Cuántas cargas llevará algo a la entrada? Segundo Pantheon, tiene Weapon Master. Poder un equipo también. Llegó con el cuente hechizo. Coño, chévere. ¿De cuánto la gema antes? Para tener una keyword más. No es verdad. El cuente hechizo, desafío, regeneración, furia e impacto. Ni tan mal, ni tan mal. Falta evasión. Yo le ponía aquí tal vez el coste 3 para darle un equipo que no sea el 1-1. ¿Una scout? Un scout, un ataque rápido. Hasta una dureza me gusta. ¿Te sirve ataque rápido? Uy, el scout. Uy, mejor el scout. Es God. Y lo bueno es que no muere. No muere para nada porque tiene escudo y escudo anti-hechizos. Realmente le hacía falta el ataque rápido. Es la única que le hacía falta ahí. Sí. Era importante. Y yo creo que por eso no quiso bufar para otra palabra clave. Que quería gastarle el equipamiento mejor. Pero igual me da miedo aquí porque tiene todavía el congelar y el ataque. Sí, ese Pantheon sigue muriendo. Bloquea el primer golpe y el segundo lo bloquea con el 4-2 y lanza congelar. Sí, aparte, congelar. Se me olvida que es congelar doble. Está muy buena esa carta. La única carta de Frogger que está muy bien y no se ocupa ningún mazo de Frogger. No, ¿qué pasó? Sí, es que tenía que pasar. Donatrox lo lleva en... no, pero no lleva tantas. 9 cargas. Aquí bajas el 7-7, ¿no? El equipamiento. Yo lo bajaría. Para cubrir al Atrox. Ahora sí. La buena de ahora sí. El tema es que creo que igual querí seguir bufeando al Pantheon, ¿no? Ya, pero es que si bajas ahora sí, cubres para que no te ataque con el Atrox. Y aparte, siguiente ronda bufeas al Pantheon a 7-7. Ok, ¿no? Dice que no. Uy, buena, Pero bien. Ya le puede recargar al bueno de Atrox. You don't really want to draw a fleeting momentous choice, but you can definitely utilize Pale right away on the Pantheon just to proc the Fated, throw an extra card and go from there. And if there were to be another pass here, I mean, Aora would take that. El problema es ese, que aunque sea todo, tiene doble congelar y eso ya le deja en mala posición. Michael, ¿cómo estás? Buenas. So we will see the Varus here, and that means that we'll only have Pale Cascade or Momentous Choice. Cannot play them both due to the mana restriction. Así, Aurora está muy chill. Con su doble congelar, yo creo que siente que juega con Do. No sé, sigo viendo Aurora mejor. O sea, mientras te va a congelar, no hace nada, boys. Nada. Es que sí, acá el que tiene más congelares gana siempre. Y los robó los 3, ¿no? Aurora los robó los 3. Sí, Aurora robó 2. Robó 2, lo que tiene. Ya. Y yo creo que está en la partida Bowie no tener su congelar para poder salvar a su Pantheon. Pobre Bowie. O sea, lo está sintiendo. Me representa porque yo también hago esas poses cuando estoy jugando LoL, cuando estoy muy concentrado. Como que me muevo, me rasco la cabeza, pongo mis manos en posiciones para mi cabeza, raro.
And he can't, like, the problem is if the fact that he played that Varus, he doesn't allow him to do any trade here potentially with the Aatrox. He had an option to do the Pale into potential draw. O sea, no hay necesidad. Yo creo que Aurora puso un PNG y se fue. Sí. Ni se ha movido. Porque no se mueve, ¿verdad? No se mueve. Está tieso el coño madre. No, Bowie, no. Bueno, pero igual tiene que morirse uno de los dos. Pues. Porque si no es en esta, es en la siguiente ronda. Eso sí, tenía que gastárselo, pero... Iba a pasar esto mismo, se iba a morir Varus igual. ¿Va a leer que tiene el segundo? Ah, pero no murió. No había contado, no murió. Está rígido, Aurora. Es que está cosplayando a Malphite. Duro como la piedra. Preguntan que si ya jugaste, Mati. No, no jugaba. Yula. Es cuánto hechizo. Yula muy bien, Ahora, otro congelar significaría que congelas a Varus otra vez y solo le quitas el escuente hechizo a Pantheon. Y te retiene el golpe de Noxus, coste 4. Pero Bowie tiene también el golpe de Noxus. Sí. La verdad es que sí. A ver. ¿Qué hacer? ¿Va a utilizar de una el golpe? No le importa nada. ¿Qué se quiere quitar? Y todavía le queda ahora sí, o sea que... Pero es letal acá. Mira, lo gastó de una. No, ¿por qué lo hizo? Bueno, no, claro, tiene el escudo anti-hechizos. Sí, tiene el escudo. Y le alcanza también para congelar, pero gasta todos sus recursos. Sí, pero le toca porque si no pierde. Sí. Adiós. Ah, claro. Porque si mata al Varus, los dos congelares van para Pantheon. Pantheon, sí. Exacto. Le hizo un jaque mate. Sí, Joder. Hizo mierda en un turno. Joder. Pero ¿cómo lo leyó, ¿Cómo lo leyó? Es que no es la ventaja de poder tener dos congelares. Tipo... Sí. Claro, hace eso porque lo tiene, pues. Juega proactivo. No agarres al otro. Ahí está, perfecto. Le sabe. Ah, tiene impacto, se me ha olvidado. O sea, pasan como sea 2 de daño en este y en la siguiente. Sí. No usas el congelar aquí. Yo no lo usaría. Porque das información y ya no ataca. Da igual, porque como se va por lo chiquito. No, o sea, lleva Aatrox. Maybe Joral yet if he decides to play Joral before. I guess he can play Joral after to preserve one more follower. Y como no es letal. Ya tiene Wallender también. Tiene Wallender, pero solo tiene un Darky, ¿no? El elusivo, el que está en el elusivo. Y el Aatrox. Tiene Aatrox, el elusivo, ya tiene Llorel y de paso Kane. Oh, tiene ya 4, verga. Pero no puede bajarlo la siguiente ronda, ¿no? O sea, baja Kane, pero no le alcanza para el Wallender, ¿o sí? Le alcanza para... Le alcanza para Lloral y... Ah, no le alcanza para ninguno, la verdad, realmente. No, digo que no. A no ser de que golpee primero, pero no sé cómo hará. ¿Cuál es el que tiene el elusivo? Está gratis, Mati. El ataque rápido. Oh, es cierto, conserva el daño el equipo de Varus. Qué tontería. Te bufa, le hace daño y ahorita se regenera la siguiente ronda. ¡Fua! Ah, es Solani. 10. ¿Le alcanza? No ¿Hay en cuenta como Darkin antes de que se transforme? Sí. Sí, se transforma en raza. Entonces va a valer 0. ¿No? Ah, claro. Sí. Y vas a llorar. Okay.
No, qué tontería. Qué tontería es Atrox. Cositas. Igual creo que todavía tiene o sea, para sobrevivir aquí con Pantheon, ¿no? Debería de. La tiene complicada. Está difícil. Y más con una sola además, robó otro Atrox. Entonces ahora Atrox mata Pantheon. No, ahora sacó mucha ventaja de los congelares. Aquí esto lo ponen 8-9. No, 8-10, ¿no? Sí. 9-11. Eres elusivo, papá. Ok, vas a... Sí, es lo que odio, que con la carta elusiva deja elusivo al Darky, no es como de... Okay. Eso sí me parece muy estúpido. Que sí, no debería de pasar. Hasta siento que es bug, porque los absorben, no al revés. O sea, debería ser stats, no palabras clave. Ajá, claro. A ver, aquí jalas a Pantheon con Yoral. Y metes mínimo 10 de daño, vas a meter. Por Sholani y por Atrox. Uy, ¿te imaginas otro Pantheon para stunear? Hubiera sido God. Ok, el spell chill es bueno. No está mal, no está mal. Saga Seeker para cubrir y para adelante. Y lo bueno que tiene el spell sheet para que no utilice el otro Atrox que tiene en la mano. O bueno, el hechizo de Atrox. Pues 18 exactos, No me gusta que se lo lleve con Cain. Lo voy a llevar con Cain. No le importa nada. Yo me lo llevaría con el 4. Sí, yo también. Está bien. Pero pensaba en... Claro, es lo que te iba a decir. Pensaba en... ¡A la madre! ¿Ok? Uy. Casi le hace jaque, Uy. Aquí vendría bien el robo de vida, no te voy a mentir. So the only real answer was 2 of expanse protection in the deck. And he drew it. Found it. ¿Aquí qué haces? ¿Intentas ir por el lethal con el 1-1 y bufando a Pantheon? And we have another Varus draw. That's a good one. Uy. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ese fucking Pantheon de inmatable, loco. Sí, es God, es que Pantheon God. But the problem is he just dies if he... Oh no, you have Challenger. He has Challenger, yeah, he has Challenger. Sí, ¿no? Y es que tenéis que ganar este turno. No te queda otra. Y lo malo es que no sé si le dé el daño. Yo creo que sí, ¿no? Porque agarra luego a Yural. Sí, ya ganó. Sí, ya ganó. Ya ganó. If you play Varus, he could equip the others on the followers just to buff up your Varus and stack up the bow just to make sure. Ya, con Pantheon solamente ya ganó. No te creo lo que aguanta este tipo. Nada bueno lo que aguanta este perro. No, es que Pantheon, Estuvo parejo. No, demasiado parejo, pero nada, huevo, nada, no te lo creo lo que le aguantó. Igual yo creo que se apuró. Tipo de Atrox. Por buscar lethal ahí. Sí. Es que, bueno, era muy específico que tuviera ya... Las cartas que tenía, creo que eran 3, que tuviera el escudo anti-Jesus. El tema es que tu única forma de perder era esa. Entonces, no sé. Ya. Porque si tenías escudo anti-hechizo ahora, después tenía el otro hechizo de Atrox, y ahí ya no le servía el escudo anti-hechizo. Es que iba muy a los odds, no muy a las probabilidades. Se la jugó y le salió mal, pero le pudo haber salido bien. GG. No, buenardo, Bowies, Pozo. Pozo Aurora. Ya se movió Aurora, ahora sí se movió. La boca es real. Ya se movió. No es una imagen de movió la cabecita. Es un GIF. Ganó el Sley europeo. Así juego yo igualito. Así con las patas y me quedo ahí como un huevo. Pero sonríe, mi rey. Una remontada que te lanzaste, mi rey. No, pues está estresado, Sley. No, estoy feliz, chicos. Le escribí por el chat. ¿Qué pasó, pase manco? Sácatelo con el otra vez, pues. ¿Qué le queda ahora? Regwen le queda en contra de
Red Gwen, the one that you said was disrespected. Lo mismo, ¿no? Is Boys looking to be in a pretty good spot here? I mean, I believe Le dijo $10 el coaching. ¿Te imaginas? Oye, pero... Coaching, qué rata. Se equivocaron con las imágenes, ¿no? Porque aquí sale que Aurora traía Lux con Heimerdinger. Yo creo que sí trae Lux con Heimerdinger. No, pero es que trae Heimerdinger de Masia y Lux con el otro. O sea, no está el Atrox en las imágenes que pasaron. Ah, ya. Se equivocaron. Sienta como él, es cierto. Es que es otaku el bebo. Uf, inició con Atrox en la mano. Al tiro vengo. Venga. Boys does have the triple cat in this list, and as well as 3 Gwyn. I mean, this hand is pretty good from Boys. Like, Me dejaron solito, banda. Me dejaron solito. Pero no importa, aquí les narro como Castillo. Es mi canal ahora, gente. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Ahí estoy en el chat, como Gogo. Ya saben. No es cierto, no es cierto. Bueno, sí es cierto, sí suscríbanse. Pero no es cierto. Pero sí es cierto. Pero no sé, me gusta cómo está jugando Bogo. O sea, no va a mentir. O sea, Mati va con Aurora, pero Bogo es el Sley, el Sley europeo. Y la verdad siento que en este enfrentamiento como tal lo tiene la ventaja aquí Bogo, porque sacó todo lo buenardo para bufar a la buena de Gwen. Aquí ya mínimo son 2 Halloween. Ah, no. El pianista no cuenta como Halloween. Ay, esa no me la sabía, pero bueno, ya una carga. Ya tiene el Harrowing. Con que sobreviva el turno 6 de Atrox y que el Atrox no tenga lo suficiente para cerrarle la partida, creería yo que tiene todo para ganar la partida de una. Un saludito para el día. Nah, pero sí, yo creo que aquí tiene todo para ganar la partida. El problema aquí es que Aurora, al momento en el que ya pueda bajar al Atrox, si lo tiene cargado va a ser complicado. Y de hecho aquí acaba de agarrar un Darkin, que no vimos que era. Pero ya tiene cosillas y ya sacó a Kane. Pero no sé, el Red Gwen tiene lo suyo, ya tiene Dancers, tiene cosillas, pero sí tiene que apurar, porque es que no sé cómo funciona también el Red Gwen, es como que es raro, nunca he sabido jugarlo, pero ahí estamos, ¿no? Tío, voy a hacer caso de que deje de seguir a Slay y te siga a ti. No dije que dejes de seguir a Slay, dije que me sigas también a mí. El papito Slay siempre hay que seguirlo. Todo bonito, todo god del papito Slay. Yo también quiero un saludito. ¡Hey, Cat! Haré una gloriosa evolución. Únanse a la gloriosa evolución. No, hombre, gente, no, hombre. No sé, de repente cuando me doy la garganta sí puedo hacer la voz gruesa, pero ahorita no. Ahorita no puedo. Slay se fue a dormir, Simón. Slay se fue a dormir. Buenardo, cebolla, buenardo. Sí, Slay y Mati se fueron, Yo creo que se fueron ahí se fueron a hacer algo, porque no me invitaron, Se fueron a besar y no me invitaron. No, banda, no. No quisieron el beso de 3. ¿Cómo va esta mierda? Pues ahí vamos. Tenía ventaja ahorita Bowise, pero ya gastó todo y ya va por turno 5 el Aurora y tiene ya a Kane y a Atrox, así que no sé. Estamos. Dios mío. Ya coño el congelar, vale, se la pasé a Aurora. Sí. Y de hecho no sé qué es ese hechizo que le dio ahorita el Se mago. te crea un hechizo coste 2 a 0 de maná. Creo. Sí, pero no sé qué es ese hechizo. O sea, no reconozco la pintura. No. La imagen. Es uno nuevo, creo que es una florcita, algo así. Pero de... mecanizada, pues, como de Serafín. No sé qué tanto me gusta cómo tiene las cosas Bowways. Va a matar al Kane. De hecho, ni tan mal, O sea, nada más porque tiene Atrox, pero de ahí en fuera no tiene ni unidades ni Darkins más que el que tiene en el buenardo del mago. El mago hechicero.
brings back a Gwen. I mean, can it really get any better than that? Lo bueno que tiene ya Harrowing, ya con eso, para adelante. Y otra vez se fue Papito Sley. Está ocupado, Papito Sley. Hizo Atrox. Sí, Buenardo de Atrox ya la bajó. Pero igual. ¿Esa la acá, Gwen? Yo creo que sí, se la Gwen. Igual lo mata, o sea... Bueno, no lo mata. No, sí lo mata. Ataca, le hace el daño de las bailarinas si es que lo cubre del otro. ¿Cuántos Halloween lleva? El fervor. Lleva como 3 o 4, o sea, que yo recuerde. Según yo debería llevar 3. ¿O no? ¿O más? Ah, no, sí, lleva 3. No, pero no creo que bloquee así. O sea, no con Atrox, pues, no creo, no lo va a regalar así tan fácil. Puede bloquear con Atrox a la Gwen si es que la rega aquí. Bueno, no. No, el fervor, te lo han mandado a dormir. Sí, el fervor. Sí. Pero bueno, él no sabe que tiene fervor. Ya atacó con la arañita, eso sí no me pareció muy... Uy, se va a bloquear. Uy, va a bloquear el Sley. Que tiene otro Atrox en mano, le da igual perderlo, ¿no? Ya, pero pierdes un Atrox. Muy día gratis, diría yo. Porque igual no tiene mucho otra manera daño, de quitárselo encima. Sí. Es mucho daño lo que pasaba. I mean, depends. If he's planning to play Katarina next turn. If he plans on playing ¿En Katarina serio? next turn, I could see playing Spider here. Bueno, sí. Wanting to take care of this Aatrox. I think this is correct. I think this is the winning play. Está bien, porque no pierdes la araña. Ya, That claro. one off Fervor coming clutch. That could have been Valfist as well. That would have done the deal. But Fervor slightly more expensive. That's the job done as well. Yeah, on top of that, because it only deals 3 to the Squin, still is able to take out the cultist as well, which is, I mean, being able to clear this board, keep a chump blocker up alive as well, having that. Bueno, no está mal. Todavía tiene Harrowing. Ya con el Harrowing yo creo que le puede dar la partida más Katarina si es que sale bien. Pero el problema es esto. Tira aquí a Atrox. Claro, pero todavía no tiene para subirlo. Sí, no está mal. Yo lo veo bien. Harrowing es más, bajas el coste 4. We have a really interesting lines Bowies can take. He can either go for the Harrowing next turn, or Y de hecho ya no podría cubrirte el coste 4 si ataca con ese. and there is nothing that can stop it. El tema del Harrowing, que igual lo puede frenar fácilmente, ¿no? Con el spell de 4 que congela y el golpe. Ya, pero... bueno, sí, pero te gastas todo en un Harrowing, ¿no? Y aparte el Harrowing te va a revivir a Gwen, 2 Gwens, las bailarinas que te invoca otra Gwen y no creo que más. Estaría mejor si tuviera el coste 5 que quita blockers, pero claro, es lo que hay. Daño te vas a llevar y tiene que gastar todo. Ese es el problema, porque nada más para cubrirse tiene a Atrox y la cajita. De ahí en fuera no tiene nada más. Y aquí está planteando muy duro si bajar o a Katarina o al 4. Yo bajaba al 4. Ah, porque puede bajar al 4 también, claro. De Almaná. Ya lo bajas Katarina. Cubres con la arañita. ¿Qué? Yo bajaba al 4. Yo bajaba al 4. Pero bueno. La arañita MVP. ¿Y sale aquí Gwen? Las... Gwen, bailarinas, 2 Gwen. Creo que salen 2 Gwen porque revivió una Gwen, las bailarinas. Salen 2 Gwen. Bailarinas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? LOL. Una buena la que un arma de Félix. Sí, es un stun. Tiene un stun, tiene stun, doble congelar y golpe. No le alcanza. 4, 8, no le alcanza. Le alcanza para stun y congelar. Que ya es mucho, pues se está quitando 3 encima, pues. Para congelar y golpe. Uy, es muy buena esto. Yo creo que es mejor congelar y golpe. Sí, congelar y golpe, pero bueno, ya utilizó stun. Con lo bueno del... Podía darle lifesteal.
Sí, sí, lo que estaba pensando también, pero son demasiadas unidades. Bueno, ni tan mal, unían a las bailarinas, y aquí lo que hace es atacar con todo lo demás. Que aparte el pianista invoca otro Halloween, o sea, el Halloween ya va a estar súper feo. Se congelan las dos Gwen, ¿no? Sí. No, el Halloween. Un Halloween. Cierto, el primero y una Gwen, es verdad. No, las dos Gwen, sí, claro. Tienen más cargas. Sí. Uy, pero el Halloween igual tienes que cubrirlo con algo. Y Katarina evoluciona en el siguiente turno, queda en 3, ¿no? Queda en 3. Todavía le queda el golpe en la siguiente y el robo de vida que tiene, la cultista. Tiene más robo de vida también. Pero igual ya un ataque rally con Katarina de Halloween, o sea, ya esto que son como 8, ¿no? Sí, ya o como 9. No sé, ya pensé que 10. La mierda, sí. O sea, nada más aquí fueron más 6, más otros, pon tú que 5 que tenía. Lo malo es que no tiene unidades. El tema es que a la Catarina tiene que bloquearla. O sea, cualquier unidad que ataque tiene que bloquearla, juro. Después tiene un segundo rally del coste 4, también tiene que bloquearlo, juro. Y aparte, si le da para doble Catarina, lo baja 2 veces. Ahora yo imagino que acá es... No, acá lo equipas, ¿no? Lo equipas con este rato. Tiene que equiparlo. Uy, eso hubiera sido perfecto desde antes para Haru. No, tenía maná. Sí, no, pero bueno. Uy, de una sin equiparlo. No, está troleando. Está troleando Aurora. Ya, sí, no. No puedes hacer eso, Aurora. Pasa que aún y si Atros evoluciona, no bloquea. Se muere para la mierda, creo. Y bajas el 5, ¿no? 5 a coste 4 para el rally y atacas con el abrumar. O atacas con el otro Halloween. Está complicado para Aurora. Blade's just not gonna do quite enough. I mean, we can't even block these fearsomes with our boisterous host either. I mean, definitely you are not trading with Katarina. You're probably just playing. Complicado está. ¿Katarina? ¿Es en serio? Bueno, pero ahí va, o sea, acá te la mata. And that's gonna be the play probably. Dagger in front of X-Trox, so he doesn't heal for 2. ¿Y qué utilizas aquí? ¿El coste 4? No quiere darle ningún tipo, pero claro, tiene doble curación el otro. O sea, no sé. No me gustó esta jugada de Bowis. I mean, if he committed to Katarina, he's just gonna take a swing. There is not much else you can do. And of course, the block has to come down because, I mean, you don't really want to go too low here, especially with the blade's edges potential to continue. There is a chance you want to play. Tiene golpe de coste 4, no sé. El coste 5, si te quitas al Atrox, ya es letal. Cuando se cura 5, quedan 8. Claro, quedan 8. Si vas al coste 5, ¿cuántas cargas tendrás ya? No, ya tiene 10 cargas, la huevona. 10 cargas lleva. Esto sería entonces 14. Sí, ya debería ser letal, o sea, de una, ya debería ser letal. Que Redgun es muy buena contra estos tipos de mazos. Aquí te quitas a Atrox, ¿no? Se tiene que bloquear a Frost con Atrox, si no pierde. Sí, está obligado a bloquear con Atrox. Obligado. Ay, justo tenía la carga. Bueno, igual él tenía el golpe.
I mean, he just drew another. Sí, el golpe aquí lo salva. Aatrox, so that leaves him with the spell. So now he has Bowie está contando porque tampoco va a atacar sin a lo loco porque no tiene bloques para la siguiente. 14 menos 14. Igual. No, Bobby. I mean, you have to just leave Katarina alive. Pero no entiendo, ¿por qué ataco con gata? ¿Por qué no me das ese ataque gratis, no? O sea, cada golpea sube la mano y listo. Ajá, ¿y después cómo bloquea? No lo sé. Pero el siguiente se sube ataque, no tiene problemas. Pues ahorita utilizó Rally de Kata. And as you said, she is one of your better shots. Of course, harrowing, big one as well. Bueno, sí, está bien, pues. Will Aora be able to pull this off? I mean, he'll definitely start next turn with the Minotaur just into attack and see what's up. Igual fue arriesgado atacar con Kata por si tenía el congelar, ¿no? Perdí de tus 2 unidades. Ah, cierto que era ataque de Aurora. De Aurora. My bad, pensé que estaba viendo a Kata. Pensé que era el ataque de Bows. A ver, aquí te quitas otra más. Con esto. Y nada más te debe bloquear con Aatrox. Y aquí tiene que bajar o más bien utilizar no, si lanzas Wolender, ¿se mantienen las palabras claves negativas? Me imagino que sí, por eso lo está probando. Sí, según yo sí, ¿no? Me imagino que lo está probando. Por eso lo tiró, para ver qué le daba el para ver qué le daba el oráculo. Yo te acaba de una. Porque luego puedes tirar a Kata, claro, sí. Haga lo que haga aquí, o sea, puede quitarse el daño de encima, pero pierde a su Aatrox. No, ataca, güey. Es tu momento. Vamos, güey, vamos. So I'm not sure if he can afford to just take a swing by swing. No, Boways, ¿por qué hiciste esto, loco? La araña va con 10-11, 12 daño. Ya el 6-3, Atros tiene que o matarlo o bloquearlo. Lo va a matar. Pero también se muere su Atrox. O va a matar a la arañita, claro. Sí. Pero aunque mate a la arañita, igual el daño que se va a comer de ahorita de la Kata que venga, ya no hay manera, Atacas de una, te voy a utilizar el segundo rally o lo que sea, pues bueno, rally no, Challenger. No, pero puede usar esto y se crea el tercero lo usa con las que tiene atrás y mata a la gata. Pero solo es con Atrox. Ah, solo con Atrox, cierto. Con Atrox, sí. 14. No es lethal, creo. ¿Cuánto va la carga? No, sí es lethal. Tiene que ser lethal, ¿no? 10. Sí, ya es lethal. Ya es lethal. Katarina hace 4 de daño y aparte con la daguita son 15. Sí. Tiene que ser lethal. Lethal, no hay manera. GG. Claro, exacto. No, Aurora. Exacto, sí. Exacto, güey. Exacto. Otro 2-0. Mierda, Aurora. Todo aliviado, Bowie. Estaba estresado, no podía ser feliz, estaba estresadísimo. No, y sigue traumado. Sí. Y sonríe, parece que hubiese perdido. Necesita calmarse. Buenardo, el Sley europeo. Nada le gana. A ver, chicos, 2-0 otra vez. Verga. Otro 2-0. Estuvo cerradísimo. Casco Red Gwen. Buenardo, mi güey. La verdad que hoy las de Aurora fueron las mejores. Pronunció las mejores. No me gustó. Creo que la puedo haber jugado distinto. ¿Quién, Aurora? Creo que la puedo haber jugado muy distinto, Aurora. Pero bueno. Deck that's a good matchup, which is Lulu Jinx, unless you expected necessarily Kayn, Aatrox ban from the opponent, which why would you ever ban it? Like, and you have two good matchups. We're going to go ahead and hear more about it from our analyst desk right now. Alan le está reclamando el ban. ¿Qué dijo Alan? Del ban. ¿Quién es el que lleva a Lulu? Aurora llevaba un mazo de Lulu.
two of the longest games we have seen in the entirety of the World Championship so far, after we had already noted that matches could be a little bit faster because of how mid-rangey the meta has really No, eso que lo está reclamando el de... I think as we get into Lo que baneó a Aurora. lot of the decks that we're seeing out of Alan es muy Players are a reclamón. lot more Siempre. similar. Sí, está bien molesto. Like Aatrox and Pantheon Varus in the group, so like we're gonna see a lot of like mirror matches or like pseudo mirror matches, similar play styles coming out. So yeah, the Yo game's cuando gonna veo go su a little bit stream longer. It's muchas gonna be a veces little se bit queja grindier, as de we can see cómo in these juegan su grindier rival. matchups. Katarina comes out on top ¿Por again. qué haces eso? Ah, bueno, tipo que... Yo he visto que lo odian, ¿no? Un poquito. O sea, he visto comentarios en Twitter o pues, sea, que en se quejan de Europa, él. en Europa como que le tienen un poco de mala. Como muy creído. Es la Sí, palabra. bueno, se nota, se nota. Pero eso era antes de que fuera campeón del mundo, ya cuando fue campeón del mundo como que se entiende que era creído. O puedes darte el lujo, tipo, sería el mejor del mundo. Sí, pero bueno, igual tienes que ser humilde. Pues. Honestly, in that first game, I felt that Boyce was playing a bit too slowly, you know, not trying to force as hard because Unforgiving Cold, right? It's just the card that blows you out, and it's one of those sorts of matchups I feel where you have to force. Ay, Dios mío, copy, and then your final threat sticks. Sorteito, gente. Ya saben, comenten. Otras 1000 moneditas. Big shout out to Upcycled Rake as well. You can't take Ya estoy de vuelta. ¿Cuántas partidas faltan, Mati? Vas a ver. ¿O por cuál Faltan vamos? De 8. las 12. Faltan 8. Faltan 8, no me digas eso, Mati. Dime que faltan 2. Y no, le faltan 3 partiditas. Supongo que como quisieron streamear todas las partidas, supongo que mañana las van a streamear todas también, tipo todo el top Ah, 8. tan loco, chicos, no, tan demente, vale. Me pagan por esa mierda. Sley, no es tanto, son 8 partidas. Sí, claro, tú dices eso, pero 8 partidas pueden ser. O sea, depende de la previa, pero casi que por partida es 1 hora, ¿entiendes? Entonces, verga. No, va a ser mucho menos. Sí, Me parece que acá- mañana van a ser 5 o 4 horas, como mucho. Pero si acá estamos viendo 12 partidas. Bueno, no, sí, es verdad. O sea, el meta está rápido. Bueno. El meta está rápido, cierto. Que por eso yo creo que si quisieron streamear todos los partidos, hacer lo mismo en el top 4, que son 8 partidas, son 4 menos nomás. Bueno, sí, espero que lo hagan para que por lo menos veamos todas las partidas. Que sí, yo creo que por cómo están haciendo el evento, tendría sentido. Sí, sí. Que si solo fuera una partida de cuarto, una de la semifinal, al final serían 3 partidas nomás, sería como súper poco. No sé, siento que hay una mejor manera, porque es todo el día y se vuelve un poco cansado ver todas, porque no todas son tan got como la que acabamos de ver. Chicos, siguiente sorteito. Recuerden que los miembros del canal tienen el doble chance de llevarse sus moneditas. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Papito o mamita? Alexander Fernández. R, que tiene nombre latino. Cantante. Sí, también. Los miembros del canal ganan más. Fue el primer comentario que puso Alexander, ¿eh? Y si ya se estaba quejando, ya se estaba quejando. No te voy a dar nada, no te voy a dar nada, Alex, olvídate. No te voy a dar un congo de la madre. Siguiente sorteo. Porque jica. Dale, Alex, al Discord, tu real ID, no se te olvide. Vamos por 4 sorteos, todavía faltan otros 5, gente. Así que hay para rato. Hay para rato. Sí, que hay más chance y en 5 meses no he ganado nada. No, hombre, Sley. Nos estás diciendo mentiras. Assume basic mechanics, perfect play, quality of draw, and the players, when they don't get the line that they're looking for, the line that they need, can they adapt? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo la van pasando ahí? Primero, como Argentina, ya, no ha empezado, ¿no? No ha empezado, ¿eh? Empieza en 10 minutos. 10 minutos, ¿qué van a hacer? ¿Se van, gente? Si nos dejan acá solitos. O hacemos una pausa y vemos a Argentina aquí en vivo. No. Cierran el canal. Puede ser tipo radio. Hacemos una pausita de 30 minutos, prácata, papá, ahí el partido en vivo y listo. Anyway, all of our players, they have at least 1 win or 1 loss under their belt for our group stage as we finished 1 round robin, but we still have 2 more full rounds to go. That's 8 more Ya matches. se vienen, sí es cierto, las posadas. ¿No hacen posadas por allá, Mati? ¿Posadas? ¿Qué es eso? Posada, ¿qué es eso? Es una fiesta que vas por la calle haciendo cánticos, es un poco religioso.
y llegas a las casas donde se hace como un tipo rosario, pero al final te dan comida, ponche, pancito, un atolito, te dan dulces, se avienta pirotecnia y es como que cada día, todos los días de unas semanas. Y con todo respeto, pues eso tiene un toque medio satánico. Sí, ya, pero una el fiesta punto por es la calle, unas velas, unos cantos. Pero el punto es la comida, Sley, una Bueno, atolito, claro, un claro. ponche. No, sí te Yo entiendo. paso todo lo que sea por comida. Aquí antes se hacían, pero bueno, y como ya no hay comida. Nada, mentira, pero. No, aquí no hay nada de eso, realmente no hay tradiciones así, nunca había. Están buenas, porque se rompe una piñata también. Bueno, pero que ustedes ya tienen como 20 tradiciones, hermano. Sí, la verdad es que sí. Tienen un día para cada mierda. Increíble. Es que tiene que celebrar la vida, Sley. Es lo que pasa. Luego la piñata está peligrosa porque son de barro y cuando las rompes, o sea, caen los dulces, pero también caen los pedazos de piñata y luego le caen a los niños en la cabeza. Verga. Pero no importa, Sley, porque lo que haces es ir a lo loco por los dulces. O sea, puedes romperte la cabeza, pero tus dulces los vas a tener. Fíjense aquí, carajitos malditos. Un puñazo con todo. ¿Qué haces tú, Mati, en Navidad? ¿Tienes planeado algo? Ya que eres rico, vas a hacer lo que tú quieras. Vente para Venezuela, Matico. Llevo regalos. Llevo regalitos, Sley. Claro, eso sí, tienes que venir con tu plata porque no me alcanza para nada. No, pero ¿qué haces tú en Navidad? ¿Con tu familia? Con mi familia. ¿Qué año nuevo con amigos? Sí, Mati, bueno, por lo que me ha contado Mati, ya le noto más o menos los aires a ti es rumbera. Le gustan los excesos, por lo que veo. Sí tomas, Mati, tomas. Lógico. Pero no consejos, ¿no? Pero sea mucho poquito. Yo soy el que cuida a los que caen rápido. Soy el último en caer. Ok, muy bien. Muy bien. La verdad que siempre falta un panita de eso. La verdad que sí, siempre falta. ¿Y tú, Gogo, qué haces en 24, 31? Por lo general, el 24 lo paso con mi familia. Ya el 31 me voy de repente con amigos a pasar el año nuevo. Pero ya más que eso, ¿no? O sea, no tomamos, o sea, de repente a lo mejor algún preparado ahí, algún churrito, ¿no? Para amenizar las cosas, pero de ahí en fuera, ¿no? Yo soy un fanático del tequila. Uy, un tequilita con... Bueno, es que a mí no me gusta mucho el alcohol. No suelo tomar, solo en ocasiones especiales, como fin de año y así. Pero un tequilita con refresquito, sí me tomo, porque no se me da... Un tequila puro, limón y sal. A mí no se me da el tequila puro. Digo, no me gusta mucho el alcohol. Siempre si tomo alcohol va a ser o preparado con algo dulce. Claro, sí. Solo no. Uno pone se va a ver rechat. Hijo de puta. Bueno, pues ¿Lo has usado? Sí, varín berrechado. O sea, tengo un compa que tiene el tracker de movimientos, que yo también lo quiero, pero está bien caro. Y de repente nos vamos ahí los fines de semana a echar el cotorreo con otros amigos. Se va a pasar más chida la comunidad ahí en el berrechat. Lo jugué una vez, pero como el PC es una mierda, no lo aguantaba. O sea, lo jugué en ciertas salas, pero ya en otras salas se te iba todo para el culo. No aguantaba la PC. Y ahorita ya está mejor optimizado. Y sí me encontré uno que tenía la verga ese movimiento y se veía súper real, como se movía y todo. Sí. No, y ahorita ya hay trackers, o sea, antes era más arcaico, ahorita ya hay trackers de todo el cuerpo, o sea, prácticamente se ponen unas cintas en las piernas, en los brazos y ya pueden mover todo, o sea, ya es otro mundo eso, pero está genial, está genial. Estoy planeando a ver si el próximo año, que me den mi beca, me ahorro para comprármelo. Unos 10,000 pesitos, que son en dólares, son, no sé, pero son mucho dinero. A ver. ¿Qué es eso, la beca? Y bueno, no, la beca no, lo que cuesta el tracker de movimiento. Son $505. $500. $500 para el tracker de movimiento. No, estás demente, Parker. Está bien, si lo quieres está bien. Pero nada, huevona, yo me mato, chico. Es para mi trabajo, es ley, o sea, voy a poder moverme aquí, o sea, voy a estar aquí y me voy a poder mover y todo. 500 nada, huevona. Eso es para 500, igual es harto $500. Sí que es.
No, pero sí, Pero un bastante, año 500 ahorrando. es bastante, tan buena. Sí, pero le voy a ahorrar un año también, no es como que ahorita diga, no, pues me lo pido ahorita, ¿no? Está bien, está bien. Puede valer $2000 la inflación. Va a pegar fuerte. Cierto, sí. De hecho, sí, ¿no? Se viene como una inflación por lo del COVID. O algo así había oído. Así que ojo, cuidado. Ahorita ¿qué se van a regalar de Navidad? Yo me voy a regalar el Pokémon, el nuevo, porque le quiero meter al competitivo en directo y así. Me van a regalar una PC. $500. Si te puedes comprar una buena PC de $1000. Que sí. Te pones a streamear, Mati. Nos ponemos a jugar Pokémon. $500. La verdad que sí, si Mati lo intenta ya. Te puedes poner a streamear y. No, me roba los vistas de Twitch. Jugador de cartas. Voy a subir a Challenger el LOL. No, ganador del mundial te pones, Mati, en todos los streams, como Alan Q. Ganador del mundial. Intenta subir a Challenger el LOL. Sale mal. Sale mal. ¿A ti no te gusta el Pokémon, Mati? ¿Nunca intentaste jugar el competitivo? Yo nunca he jugado juego de cartas. Este es el primero. No, pero hablo del Pokémon como tal. O sea, el Pokémon tiene competitivo. ¿En serio? No, nunca he jugado Pokémon. En mi vida he jugado Pokémon. Es buenísimo. Me encanta porque también es mucho de estrategias y de pensarlo. Yo compraría también con un juego de cartas porque es mucho de así, de predecir lo que va a hacer el oponente, de saberte eso. Está bueno. Claro, es más para quien le guste lo competitivo. No te voy a mentir. Miren el donut, está haciendo respiraciones. Estaba concentrado. ¿Comiendo una dona? Una rica donita. Muy sabroso. Chicos, ¿qué es esta? ¿La quinta partida ya? Ya estamos en la segunda ronda, ¿no? Como quien dice, ¿no? Debería ser, porque Donut ya había pasado. Sí, Chenia también. O sea, ya jugaron, pues. Donut versus Chenia. Se banearon Atrox y Jinx Lulu por parte de Chenia. Y lleva Kane y Atrox en deck diferentes. Todos los de Asia tienen la cámara siempre desde arriba, nada más se les ve la cabeza. Sí, es verdad. Vamos a ver un Atrox Kane contra Red Gwen. Dios mío. Otra vez. Threats that you can just go wide with, and I was kind of hoping to see perhaps, Purple Berry Shake, which was kind of an early all-star card for Teemo Zoe, but kind of fell off because of the mirror match. I think we can tell from this build that Donut was anticipating a lot more. No hay casa de apuesta para el Lord. Sí, claro, en la descripción del. Me depositas a este número. Tú me avisas y te resuelvo eso. These cards we see in the mulligan are in both the Varus Aatrox and the Kane Vayne deck, so we are as of yet clueless which Darken deck Chenia has gone for here. Uy, no sé, no me gusta mucho ese tablero. Bueno, el tablero de Raz todavía me gusta más, pero el de Kane no me gusta para nada. O sea, se me hacen un poco feos sus tableros. O sea, no soy fan de que saque raza en el fondo, pero me gusta el rojito. Que me gusta más que sea como que un ambientado, un lugar. Exacto, a mí también. No tanto. Mi tablero favorito es el de Ari. El Ari está muy bonito. Bueno, es bello, pero tampoco me gusta que salga el Ari ahí. Pero es bellísimo. O sea, me gusta más porque está adaptado. Es como si fuera una fuente que está ahí en el bosque alrededor. Me gusta por eso. No que es muy chill. Ya llovió. Sí, es muy chill, sí. La música es muy chill, bro. Como para jugar un torneito. Ahí, wow. Mi favorito es el último, bueno, no el último, el de Hearthstone, el que literalmente es Hearthstone. Ese me encanta. La taberna. Y la musiquita también. Uy, es muy buena. Yo tengo el de la taberna, sí. Me gusta mucho. Pero la neta, a mí el que más me gusta, obviamente, tiene que ser el de Freljord. Me encanta la música de Freljord. Está muy god. Red Gwen ha perdido algún... ¿Cuál? No. Sí. ¿Cuál, Mati? No, creo que no. Red Gwen, el de aguas turbias. Bien, es bueno. Ah, ya.
No, que No le sé, no iba a he puesto preguntar que si probarlo. Retuan ha perdido alguna partida. Según yo no. Creo que no. Aunque no estoy seguro. Porque nadie banea lo banea entonces. Qué increíble. No sé. O sea, yo cada que veo Red Bull lo baneo y sí, pero no, pero supongo que creen que le pueden ganar con lo que es demasiado. O sea, es que tendría sentido ganarle, pero está muy fuerte, no sé. Están pidiendo que nerfeen Kayle Wen. Yo no he visto ni un Kayle Wen. ¿En serio hay gente jugando con Kayle? ¿Tú cómo viste a Kayle, Mati? ¿Es meme o no? Malarda. Malarda, ¿no? También el Rice. Como el Rice es un poquito mejor. Lo veo más jugable el Rice. La Kayle es malarda. Es muy lenta la Kayle. Creo que es más probable que te gane Rice antes que Kayle. Sí, me ha ganado Rice. No te creas, si no tienes removal para Rice, te coge. Si por casualidad ya no tienes nada, ni un golpe, nada, te perdiste. El otro día estaba jugando el Kane Atrox, pero no me salió un drop de los primeros 3 turnos. Y en esos turnos me llenó un mazo de magia con puras unidades. Y en el cuarto turno me tiró la carta de coste 8. Qué asco. O no fue en el cuarto, fue en el quinto. En el quinto turno, sí, es que qué asco con esa carta, por Dios. ¿A quién se le ocurrió? Demasiado buena. Es un rally y aparte es un Jordan sin arm. Ayer no pude jugar Poppy. Me la veneron los 3 días. Pues todo muy roto. La verdad, sí. 3 días tuve que jugar TFAN y el Jinx. Hopefully some additional attacks will help out, but with Noxie and Fervor and Glimpse Beyond, Donut's got a lot of cool tricks to dodge the Kayn level up. And the Buru Cultist putting in a lot of value. We thought the Aegis would be mostly for defense, just holding down, but we have this fantastic skill. Aquí ya con ese Kayn, o sea, no puede bloquear ese Kayn, pero ya es algo, o sea, ya tiene un golpe. Ya debería de poder hacer mínimo algo. Ah, no, claro, no. No. Lo va a denegar. Ni tan mal, porque ya tiene Harrowing. Y como ya tiene también el coste 5 que quita un blocker, esto ya puede empezar a suceder. Ya puede empezar a ganar. La verdad es que sí deberían de banear a Red Wen. O sea, tú no la baneas, Mati, pero tú porque yo no la veo llevas, baneo ni a palo. Yo no la baneo ni a llevas la palo. línea, ¿no? Para hacerle counter. Es que el spell de 8 le gana a Red Wen si es que lo robáis. Tenéis que robarlo. Claro. Sí, yo creo que eso es lo que piensan, que siendo lo suficientemente rápidos le puedes ganar a Red Wen, pero si no lo eres, o sea, pasa esto. Y como Yuji no mesa tan rápido, el spell de 8 los mata en turno 5. Ya, claro, tiene sentido. Tiene bastante el matchup y es favorable, muy favorable. Pues que sí, el TFAN también debería ganar solo. Unlike. Sí, solo que no tengas mucha suerte, como siempre me pasa con ese deck, pero no sé. me gusta el TFAN. Me comí un briqueo del carajo, bueno. ¿Qué le vamos? Sí, que pero así pasa, hay veces en las que vas muy bien y de repente el juego dice, no, tu contrincante va a robar todo lo que necesita. Si aquí evoluciona Kayn, te vas por el azul. Tipo pa... No, por el rojo. No, por el rojo. Sí, rojo de una. Porque aquí lo único que te puede ganar Red Wen es por desgaste. Bueno, o sea, sí. Pero coño, el azul ya te da básica partida. Eso sí. Puede que sí, pero bueno, puede matarlo de alguna manera. Y de hecho aquí no evoluciona Kayn. Tendría que gastar golpe coordinado, pero no, ya no da.
Y de hecho yo mataría a mi Catarina con ese fervor. Luego gastas el spell chill y listo. Sí, sí, Catarina hacia el Kane. No, porque Kane la mentira. Bueno, está bien, está bien. Yo le daba al Kane, porque el Kane lo dejas a 1, no a 2, perdón, utilizas daguita y luego siguiente ronda festín. Obviamente le gastarías, no sé, el escudo o alguna otra cosa. De igual aquí ya se muere el elusivo. Sí, no sé por qué lo utilizó si sabía que tenía daguita. A ver, si lo dejan 8, yo creo yo me voy por el azul. Bueno, no sé, pues. Pero ya es un ataque más de Kane y ya gana. Literal. No, Sley es como en el LOL. Que el azul se vea buena opción, el azul nunca va a ser buena opción. No, te creas, se me han cogido con ese azul igual puto. No, pero bueno es el rojo. Bueno es el rojo, sí. Mira, se fue con todo. Azul sirve en bronce, ¿no? Con todo. Sí. O sea, que le estoy diciendo que Sley es bronce. No puede ser. No. Quería el coste cero, ¿qué sale ahí? A ver, le va a la partida. No, le dio el de crear un hito. Una mierda eso. Ay, güey, o sea, ya. Uno de vida es comfort, ¿no? Pero. Ay. Ay, güey, dirían por ahí. Pero aquí... Ay, no, nada. Claro, muy buena. Harrowing siguiente ronda. Y otra vez bloqueas cualquier cosa que te baje. Y de hecho, si no roba nada para bajar... Uy, una 20. Ya es partida para Chenia, ¿no? Ah, no. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque no le alcanza el mana. No, ¿para qué? ¿Te alcanza para el Harrowing, sí? No, porque solo tiene que lanzar el coste 4 de Kane y se activa la pasiva de la coste 1 y gana. A no ser de que tenga justamente otro battlefield. No, pero tiene... ya no va por el... Exactamente, aquí ya no va por el Harrowing. De hecho, lo pensó. Y si le tira el coste 4 de Kane, le puede tirar el de negar, bueno, el que roba, pues. Sí, pero Kane igual ataca, creo que igual ataca. No ataca. Con el de Vayne sí. Con el de Vayne sí. Con su hechizo de Gwen se cancela. Digo, de Gwen, de Kane se cancela. Sí, ya partida. Sí, ya. Tiene que quitarse encima a la cultista, pero no la puede hacer. Sí, ya, GG. No, qué triste. Igual, yo hubiera tirado al Harrowing. Sí, porque te da tiempo de o sea, intentar hacer algo más. Que el Harrowing era partido si no tenía el tercer Kai. ¿Y cuáles son las chances que tenga el tercer Kai? No sé, tipo. Sí. O sea, nosotros porque lo sabemos, pero... Más probable que tenga Vayne a que tenga el tercer Kai. No sé. Ya, pero supongo que eso pensó. A lo mejor tiene algo más, mejor no me arriesgo de esa manera. Y utilizo esto. Pero igual no le funcionó, porque con la Vayne ya le asegura el puntito de daño, el ataque. Igual siguiente ronda, si no le salía algo, de todas maneras perdía. O sea, tiene que ganar esta ronda sí o sí ya. ¿Igual gana? No gana, le falta daño. Aparte tiene golpe coordinado. Eso sí, aquí utiliza el golpe... No. Sí. Le me va la probada. Va a pasar ya. ¿Por qué pasó? Por golpe coordinado, ¿no? Claro. Ya, sí. Ahora sí. Supongo que sí, está bien jugado. Está bien, sí. Está bien. Increíble, ese Kane ya es para que estuviese evolucionado hace 5 rondas. ¿Te lo tiene que dar parvada? No, aunque Islas. Marca el de Telson, pero bueno, no sabe nada ahí. Sí, no, la Telson no da robo de vida. Nada. Sería genial que diera robo de vida. No, también, no huevo, ¿no? Amigo Donut, una más y está fuera. Donut. Chenia ni se inmuta,
Tiene sueño todavía, Chani. Tomando un cafecito. Hay mucho manga, ¿eh? Como que medio incómodo, ¿no? Porque tienes la cámara prendida y sabes que te están viendo, pero no sé. Por eso no me gusta, por eso no, como no un sé, streamer normal. Sí, pero es que a mí no me gusta que me estén viendo porque luego no sé, me quiero rascar, luego hago cosas raras con mis manos mientras estoy jugando. ¿Qué es eso, Gogo? ¿Qué clase de streamer eres tú? Claro, parece que es VTuber. No, hago gestos, increíble. Hablo de que hago gestos. Fuertes declaraciones. No. Funable. Sí. No saquen clip de esto, por favor. Hago gestos, pues, si no me gusta. No sé, ya es un trauma que tengo, que no me gusta que me vean. Estoy constantemente pensando que me están viendo. Eso me hace ser más raro. ¿Qué es esto ahora? ¿Esto es qué? What is this? ¿Esto es Panteón Mars? Esto es... Sí. Coño, desde que existen los campeones Runeterra ya uno no sabe qué coño es el deck. Tienes que ver la cubierta, si no, no sé. Versus, el deck de Timo, ¿no? Timo Showy. Sí, por parte de Donut. Pero no he robado ni mierda. Increíble la mano que la de Donut. Wow. No, pobrecito. Verga, que ¿Quién tilteado. esa carta de coste 4? Bufea un bicho. 2 en mano, ¿no, Mati? ¿Algo así? Y bufea 2 en mano, 2 en mano. 2 en mano. Pero se cae a pedazos la mano de Donut. Sí. Y de paso Chenia comenzó ya como una elusiva. Como Phil de Rush ayer, no robó nada. Verga, sí, no robó nada. Es que así pasa, cuando el juego quiere que ganes y cuando no, de que no te dan nada. The Darking Arp. Está buscando ese Atrox. Bueno, ya tiene Atrox con el Darking Age. Ah, claro, es Varus Atrox, ¿no? Dijimos que era Pantheon, pero no, es Varus Atrox. Sí, sí. Está jugando Donut, es el Zoe Timo. Showy Timo. LOL, para un mazo agro. Esa mano. Qué triste. Primera partida que pierde Redwen, coño, es verdad. Cierto, cierto. ¿Qué clase de trig hace Gogo? Tampoco sé qué clase de trig hace. Streams de los gods, gente, ya saben, ahí en Twitch. Categoría más 18. Sí. Categoría más 18. Ya saben, gente, se viene el Only. Pues ni tan mal esa curación, con el ataque rápido. No hay manera. Yo aquí a Dono ya lo veo triste. Yo no hay manera de que aquí la remonte. Mierda. Qué mano de mierda. No hay chance. No hay manera de remontarlo, al menos yo no lo veo. O sea, aquí puedes silenciar el robo de vida. No, él tiene el Darkin de Jonia. Es el que te invoca. ¿Qué invocaba cuando atacaba? ¿Dragones? No. Dragon Link. Ajá, invoca un Dragon Link, pero el Darkin como tal es súper complicado. Porque si uno ni se transforma, el Darkin genera una copia del mismo Darkin. 2 copias. Buen daño, o sea, así tonto, buen daño que le va a hacer aquí. Eso decir, ¿Cómo? Ya partió muy lento ya. Acá con los combat tricks le aguanta el partido ya. Y la curación es muy tarde. Sí. Igual tiene el Equinoccio y el Silencio Humano, el coste 4. Si le da chance de usarlo, le quita el robo de vida.
No, pero igual tiene la carta de Targon que silencia, ¿no? Que puso una unidad y silencia. Bueno, eso hablaba. Ah, claro. ¿Qué equinoccio? O sea, es un silencio, güey. Ah, vale. Nunca he entendido para qué funciona el relojcito de tiempo. O sea, puedes perder si no... Sí, claro. Tiempo. Sí. Porque según yo solo afecta el pase, ¿no? No pierdes. ¿Cuántos son? 45 minutos. Te acaba el tiempo y te suman 5 más. Y ahí ya se acaba la partida. Son 50 minutos. Ah, madre, o sea, puedo dar 50 minutos una partida. Yo solo una vez perdí por tiempo. He visto más perdidas por que el tiempo se acelera mucho en el pase que por tiempo. Y una vez perdí por tiempo, tenía un Open Lethal y no me di cuenta y perdí. Y qué, como qué pasó acá, y fue porque se acabó el tiempo. No. Un torneo era la final de un torneo y perdí, tenía Open Lethal y perdí porque se acabó el tiempo. Qué asco, pero es que luego no te das cuenta, pues, de cuándo No, es que no, yo no tenía en mente el tiempo, simplemente estaba jugando, estaba pensando. Perdí. Qué triste. No sé, siento que estaría muy épico que ya hubiera un presencial del Orcito. A lo mejor el siguiente año, si es que esto se arma más grande. Estaría muy cool. Y sí que se podría, porque yo he visto torneos presenciales del Clash Royale. Que no se pueda con los... En Estados Unidos han hecho algunos presenciales. Y ya han hecho varios. ¿A poco? Sí, el café y cosas así. Les falta uno lata. Claro, uno de Riot. Uno de Riot también. Sí. Vino una parada de la Worlds aquí en México. No pude ir. Me dio mucho coraje. Y no es por nada, pero lleva 7-7 la mierda esa, hermano. Una buena. Y todavía lo puede bufar más, ¿no? Con la coste 5. Sí, con la coste 5 y... Sí, la coste 5. Qué asco. Esos 7 daños se los come. Bueno, van a hacer más, porque también bufea el aliento del mundo. ¿Quién ganó la primera ronda de esta partida? O sea, no de las primeras que vimos. La de Donut. Donut perdió y China perdió también. Ah, ambos pierden, ok. No me equivoco. Creo que sí. Está pensando mucho Chenia y tiene que hacerlo, porque si no, ese daño que se va a llevar. Y todavía tiene el silencio. Pasa que no la quería usar. Cuando le hace falta realmente. Ok, ahora sí. And we see now the Darkened fan possibly coming out. Donut has lethal with the battle bonds, but has to respect the unforgiving cold. +2/+2. Unforgiving cold is so tragic here. You'd have to put down the expanses protection proactively just to make sure it only hits one of your elusives. But when you're playing this deck, at the ¿No es letal en este turno? have to put your damage through. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No, se queda uno porque va a pegar con la curación. Exacto. Se queda uno. No puede ser. Se queda uno, ya utilizó el Darkin de Ionia. O sea que en la siguiente lo puede usar y se va a curar y va a obtener evasión también. Uno con evasión, otro con desafío y robo de vida. Sí, no, porque ya tiene... Uy, BC Warender. Qué godo es la evolución del Atrox. Ahí viene, veanla. La Ionia. La Ionia es bellísima. La puede silenciar, pero poco importa. O sea, cualquiera silenciar la robo de vida. Porque una tiene evasión, robo de vida y desafío.
Acá perdió. Hay 2 unidades con robo de vida más el Atrox. Se va Atrox, ajá. Sí, como sea, está jodida. No puede ser, no puede ser. Ahí está, mira qué divino, qué divino. Le dio otro robo de vida, le dio otro robo de vida. Ah, claro. Claro, Ya pues da la eso, Exor, ¿no? Sí, ya tiene eso, ya tiene eso. Ya tiene eso, sí, sí. La original como tal es de evasión, las otras son copias. Primera vez que vemos en todo el torneo esa carta. ¿Cómo se llama? Para. Es el abanico. El abanico. Ah, el abanico. No me acuerdo cómo se llama el Darkin. Nombre cortito, Pra. Ahí está, Pra. Pensar que Donut troleó la primera partida. Hasta afuera. Sí, pobre Donut. La gran Parroyi troleó. Le hicieron 2-2-0. Uf, qué rica esta mesa, loco. Qué hermoso ese Darkin el de Johnny. Sí, muy bueno. Condicional, pero bueno. La verdad, creo que es el, no sé si el mejor, pero vergación. Demasiado. De los mejores. Bueno, el que también está bueno es Anaka, la de Freljord, porque te invoca un Darkin atacando y luego lo bufa también. Lo bufea a uno. Creo que de los mejores es esta Iratus, solo por el robo y la reducción. También. Aparte invoca la... Claro, la pasiva de ella. Sí. 15. No. Y con todos los bloques que tenía. GG, Donut fuera. 2-0. Otra vez. Fuera. Increíble. Tenía que ser de Jonia, exactamente. Buena gente, Jonia con su pasiva oculta. Todo bueno, me gustó ese. Está feliz Chenia. Se nota feliz. Such close margins there, Skarzik. Chenia knocking Donut down to 1 Nexus health in game number 1, saying, hey, I have this one drop that's going to finish you off. It's Donut's turn to knock Chenia down to 1 HP, but just not able to find that last. Vamos a enseñarle a Bracket un segundo, chicos, para que vean cómo va la cosa. Pues sé que hay gente perdida por allí. Así vamos por ahora, ¿ok? Grupo A y B, lo que estamos viendo hoy. Debieron jugar ayer, pero bueno, saben que se invirtió. Acá tienen lo del score. Están Buster 0-1, Bowish 1-0, Teddy 1-0, Aurora 0-1, Don 0-1, Chenia 0-1, Gran Parroyi 1-0 y Aragón 1-0. Todos han ganado, perdido 2-0. Hasta ahora. Toro ya está fuera. Sí. Sí, dos representantes americanos. Queda Gran Parroyi y... ¿quién más? Y The Tank Buster. ¿Aragón? Ah, claro, The Tank Buster. En el pasado, ¿te acuerdas cuántos? ¿Qué región tuvo más presencia? América. Pasó 4, si no me equivoco. Otro de 8. Ok. De momento solo ha pasado 1. Sí, chicos, dejen un comentario y participen en el sorteito. Damos un sorteito. Ya saben cómo es. Para los miembros del canal, doble chance de ganar, de participar. ¿Cómo va Messi? A ver, Messi, ¿cómo es? ¿Argentina qué? ¿Argentina qué va? ¿Holanda? Eso pone fútbol Argentina. No, porque si lo pones en Google te dice el score. Acá está, ¿ves? Sí. Minuto 25, 0-0. Uy, a ver cómo va el dominio. 38% Argentina. 26% Países Bajos. Ok. Países Bajos que es Holanda, ¿no? Sí, se cambiaron el nombre. Sí. Como no le gustaba, algo así. ¿Te imaginas, coño? No me gusta el nombre, vamos a cambiarlo. Ya, bueno, pero es que es Holanda. ¿Cómo están, chicos? ¿Están cansados? Hace hambre, ¿no? Hace hambre otra vez. si cualquiera quiere comer o retirarse, no tengo drama. Para que sepan, de verdad. No, todavía no.
Andamos got. Esperando, es que, bueno, el problema de hoy es que no hay esa emoción, ¿no? De que esté jugando Mati. Pero ya mañana se viene fuerte esas partidillas que definen el mundial, gente. Uy, todavía me acuerdo de esa final de Alan Q con el otro jugador japonés. Estuvo buenardo. Fue Yamato, ¿no? Mucho... Yamato. Ajá. O sea, esa última partida en la que jugaron Action Sivir contra, me parece que era Darkness, que ninguno quería bajar cartas, que pasaban y ya íbamos cuántos turnos adentro de la partida y nadie quería dejar pues hacer el movimiento para iniciar algo. O sea, estuvo muy bueno. O sea, yo lo viví muy fuertemente esa final. Me gustó demasiado. Yo hice cuestrín de esa verga. ¿Estabas tú, no? ¿O estoy loco? No sé. Según yo, bueno, yo vi la transmisión oficial. Yo le he hecho stream de ese mundial, no me acuerdo. Es que no sé si es sí. Yo creo que sí. No tenía internet. Yo tuve internet para este año, recién. Sí, es verdad. Claro. No tenía internet. Sí, claro, sí. A lo mucho estuviste en el oficial, ¿no? En el de LATAM. No, ni siquiera, pues no tenía internet. No, porque en el de LATAM estaba J con los de siempre, J con Draquito. Ya me acordé porque en ese también me llamaron. Y sí, no tenía internet. Creo que fue por ese que puse internet. Me desesperé y dije, no, necesito internet. Y pedí dinero prestado y como en enero ya logré montarlo. Me acuerdo, $200 solo para la instalación de la mierda esa. Madre. $200 para tener internet. Por la instalación nada más. 150. Instalación y el primer mes incluido. 150. No, acá el internet es mucho más barato, eso sí. Yo pago... Aquí, ¿cuánto? Yo pago 25 mensual. Aquí pagamos... No, sí, 25 igual es como razonable, pero la instalación 150. Sí, la instalación sí es demasiado, la verdad. Aquí pago creo que 10. Ajá, como... No, 10 tampoco. Como 15, casi 20 por ahí. Pasa que, bueno, no sé cuál es el... La excusa es porque recién se está expandiendo acá la fibra óptica, toda la paz. Piensen que hace 2 años que no había fibra óptica. Cagaron a Sley. Acá cobramos. Lo estafa. Sí. No, sí. Y es la empresa más barata de internet. La más barata que hay. Porque yo recuerdo de... Dime. La instalación es gratuita. Algunas acá sí. No, y acá también. Eso allá en el primer mundo, acá no, déjate de mierda. No, aquí te cobran por todo, hermano. Estás loco. Hace 2 meses me acuerdo. Me quedé sin internet por la X. Yo pagué y ellos como que no tramitaron el pago. Y me dijeron como, o sea, me hicieron pasar como que yo no había pagado. Pues y tuve que reclamar y todo. Me pusieron el internet, pero me cobraron la fucking reconexión. Y eran $10 la reconexión. Y yo, nada, buena, me querían matar. De hecho, aquí hace no mucho, mi abuela, como no tiene internet ni nada, no tiene teléfono, vinieron a decirle que le iban a poner fibra óptica y un módem, porque ahora sí iba a utilizar así el teléfono, porque se estaban cambiando ya todos los cables a fibra óptica, o sea, sin pedírselo. Nada más así, cambiaron los cables de por acá. No, aquí no. Date de mierda. Sí. A ver, así debería ser, pero no, aquí no. Sí, debería de ser, porque ya es lo nuevo, ya debe estar para todos. Chicos, el ganador del sorteo, recuerden, para que los que son miembros del canal tienen doble chance de llevarse su premio. Aquí está el ganadorcito. ¿Dónde está? Nightbot, ahí está Nightbot. Ahí va. Kate ya había ganado. Niño, lo que es la vida, ganó ayer. No, otra vez. Sí. Repito. Guillermo Fernández. ¿Y no ganó un Fernández hace rato? No. Fue Alexander. Fue Alexander. Sí, Alexander. Bueno, Guille, ya sabes, al Discord, mueve esas nalgas. Tu río de ID y una captura, por favor. Y en la siguiente ronda sorteamos otra vez. Pues ya que Mati te saque, ¿no, Sley? Ya que te lleve a Chile. Bueno, si un día que uno nunca sabe la vuelta que da la vida. Como que me reciba una semanita, después yo consigo trabajito por ahí y bueno.
Se arma. Fin de semana para llegar. Para tener donde dormir, por lo menos. Sí, me gusta dormir abrazado, Mati. En cucharita, Mati. Y más allá que están en invierno y hace frío, no. Hace frío. Sí, mínimo la piernita, pues si no. Y si pierde la Tank Buster, ¿también queda eliminado? Waiting in the wings for his chance to come into the metagame for quite a long time. Very recently, just before Aurelion. LOL, no he visto este. Ah, es un demasiado. Coño, es un demasiado vieja escuela. Digo, una amanecer vieja escuela. Sí, ese que te Aurora que le banearon. Ya solo una copia de Fuerza de los Campeones. El Tank Buster está un poquito demacrado, ¿no? Como que no ha dormido mucho. Yo creo que está tenso. Sabe que si pierde está fuera. Sí, coño, lo veo como que... La primera se tilteó. ¿Se acuerdan la primera? Se rindió en ambas partidas, recuerdo. No, es que sí, pobre Tank Buster. Sí se le ve como que el semblante muy duro. Sí, porque él perdió contra Fuerza de los Campeones y luego Serafín. Le volvieron a banear. Ah, no, le banearon el Aurelio con Demacia. Chale. Mira, se equivocaron, ¿no? Se equivocaron otra vez de poner los decks. Porque el de Aurora no aparecía el Aurelio. O estaban al revés, no sé, ya no vi. Y el kit de score lo tienes en la descripción. Y el comando es con signo de exclamación. Guillermo poniendo el símbolo de... El de guión. Sí. Parece que pone Discord con signo de interrogación. Es el programador, Se cayó la... Ahí está. Pues Action no va a poder cubrir, To the ground, go wide version that we saw on day number 1. This is just a more solid mid-range deck that's going to curve out and wait until the very late stages of the game to play this. You're almost never going to see it on curve. Uy, adiós. Adiós, Action. To say I'm not all in on champion strength, I can just play a stun-heavy scaling daybreak idea, means that Aurora has maybe gotten that mind game through. And when we compare that now to Tank Buster, trying to get through with this auction list, ya está Aurelio, pero no está León. has already the Warlord's Palace ticking. ¿Esto que el de Datan Buster qué es? ¿Atrox con qué? Con Action y me parece que Sivir no debería, ¿o sí? No, el ser Action Atrox, creo. Ajá, Action Atrox tal vez. O solo que sea el Varus Action Sivir. Es que no veo. No, creo que este era el único que tenía Action con Atrox solamente. Creo. Sí, es que Aurora es un huevito. De hecho, ya ni se ven sus ojos, ya sus cejas nada más. Antes por lo menos apareció un pulgar, ya no. Pues una montañita. La cámara cada vez está moviendo más arriba. No te apunta nada a la cámara. Pero que llamarlo, mueve la cámara, coño de tu madre. Gol de Argentina, coño. GG. Me da risa porque acá escuchó el gol y no sé a dónde viene. Gol. A ver, Argentina. Me mintieron, gente. Pues aquí no marca, aquí no marca nada. Sí. No, me están mintiendo. Habrá sido fuera de lugar. No, gente, fuera de lugar. Yo no miento. No, ya lo marcó. Dice 0-0, dice acá. No, ya lo marcó. No, me están mintiendo, a ver. F5. Es verdad, gente, ¿cómo de ustedes?
0-1, papá. Te mentiría yo, Sley. ¿Estos que son ¿Alguna vez cuartos? te he mentido? Creo que sí. Bueno, la verdad que no sé. Sí, son cuartos, son cuartos. Ya apareció Atrox. Coño, falta León lo para bastante. Igual no está mal, O sea, tiene ya el combo para Aurelio bajarlo antes con el dragón del eclipse. Y aparte tiene al que hace día todo el día. ¿Quién podrá más? ¿Un fucking Darkin 11-11 o Aurelion Sol? Pues Aurelion Sol canónicamente y en el juego también. Buenardo el Aurelio. Ayer Mati, hoy Argentina. Coño, sí, la tanta festejando. Marches. Bueno, ni tan mal. Sí, matar a ese León Sol va a estar casi que imposible. Uy, pero le salió el counter, te iba a decir, le sale aquí el desintegrar. Y justo le salió. Mira, justo tiene el cometa. Counter ya. Pero tiene el counter. Si no se puede. Eso sí, cuando se venga el Wallender, na huevona, va a tener a todos los Dark Angel en la mesa. Tiene los 3 Dark Angel en la mesa. Los Yoral. Sí, los 3 los tienen equipados. Al menos que baje al Atrox en esta ronda, ya no le da para tirarle el cometa libre. Sí, justo. 11 serían 10, 9, 8, 7. Primer Atrox fuera. No está mal, y de hecho se quita Atrox y ni siquiera se muere en su unidad. Es que esa carta es muy buena, ¿no? Da demasiado asco esa carta de mierda. Escala muchísimo. Y tiene otro single combat para el siguiente. Qué triste. Ya con esto puede equipar. Ajá. A ver. Porque ya con esto baja 9, 8, 7. 7 a Manal. Ya, pero bajas aquí a Atrox, ¿no? Antes de tirar el World. Sí, imagino que sí. Y si lo baja va a tener para matarlo con el cometa. To stop the darkened threat. And one thing that we kept looking at when we were going over Tank's decks early in the day, Skarsik, is the 3 copies of Rite of Negation. Aurelion Soul is not something that you can cast that card on. So in a field of World Enders and Champion Strengths, literal, la va a matar todos los Atrox. very nicely into these counter spells that Tank is representing. No, es que no pueden con el poder de Targon, pues, es demasiado. Has spell shield, so he's hard to remove, and he's giving you a card every single turn, Boulevard. It looks like we are finally getting into the lock-ins for the blocks in this big combat turn between these two competitors. Looks like a couple of surviving units on the side of Aurora, but with Aurelion Soul being recently buffed back down to only needing 20 power, not a lot of the board has to survive for Aurora. And it looks like it is going to be 2 units left for each player. Pues nada, todo depende si baja aquí el Atrox o no. Eso ya cambiaría las cosas. Oh, ok, no se esperó, o sea, dice de una, claro, porque ya tendría Aurelio en la siguiente, y de hecho creo que le da el daño suficiente para subirlo de nivel. Ya con eso, cartas gratis. Es que ya cuando te suben de nivel a un Aurelio ya no hay manera.
Yo me rindo. Cuando sube nivel a un Aurelio, yo me rindo. No. No creo, no creo. ¿Un action? No estaría mal. No sé. La verdad es que la veo muy favorable por Aurora. Feels that he needs a more specific card, maybe something like Desert Duel or Grappling Hook to have some interaction, maybe looking for another Darkened weapon to combine with this World Ender. I think that Chronomancer could be the pick, and now this turn... Eso es cierto. Equipa una unidad con el equipo y regresa un Atrox, aparte. Coño, tiene el Darkin de Bundle. ¿Y ese qué hace? Ese te da impacto, gana una carga de impacto por cada mana de hechizo que gastes en cada ronda. No, ya valió verga, o sea, bajas a Atro, lo que sea, te lo limpio sin el combat. Tiene, le dio el fucking aniquilar de 9. Tiene para quitarse encima 2 cosas, pero de ahí en fuera tiene más para quitarse de encima, no hay manera. Va a usar Wallender, pareciera. Yo atacaba aquí con Aurelio. Bueno, ya no. Ya, ataca con Aurelio, te quitas encima algo, vamos a usar el Wallender. Bueno, dijo que ahora no. sí, aquí sí gasta el single, para que no aparezca Atrox. Bueno, voy a haber atacado de todas maneras acá mi compa. Is Aurora, but Skarzig, we get to see two Titans absolutely battle it out. Unfortunately, the Aatrox will not be on board, but we're going into Tank's attack turn next, and Aurora can't really lose too much of the board here and still level the Aurelian Soul, not attacking with Asol, respecting that Shaped Stone. Ni tan mal, ni tan mal. El Aurelio ya sube, que eso ya va a ser súper clave. No, ya, olvídate. Bueno, vamos a ver. The Destroyer. Es que tiene buena mesa. Sunburst, verga. Coste 0. Es que el coste 0 es demasiado. Ya, Caserato. Aquí ya no haces nada. Tiene para un counter, pero tiene más cosas, o sea. Y de coste 0. Oh my god, this is so good. Having the falling comet to force the Rite of Negation and set up for the supernova is nasty. Nada que hacer. Igual, todo esto lo bloquea sin drama. Todo esto lo bloquea, sí, todo esto lo bloquea. Aurelion Sol no muere con nada del mundo. El problema es que viene otro Llorel. Bueno, no. Sí, puede bajar otro Llorel. Le cuesta 0 de mana. Ya, pero lo que no se espera es el de coste 9. Sí. Si desarrolla, valió verga. Sí, desarrolla. Olvídate. A dormir. Jefe. Ya. Olvídate. La cara de tambor. Obviamente que la tenía, dice. Obviamente que la tenía. La carita. No, dale, raquea. Deja que te consuma, dale. Para el contenido. Claro, raquea, me reí. Golpea la mesa, maldita sea. We'll put him on the level. We'll give him captain. I'd say that he's on Farron's level. Yeah, he's the leader of the Darken, but they're just corrupted ascended. Aurelion Sol noticed what these ants. Le mató ya todos los Atrox, ¿no? Sí, ya, ¿no? El tercero. Sí, creo que ya. Debería de. And is now bullying Giral out of the meta game. And we've got a couple of Sunbursts that we could still play once combat resolves. I don't think you're too worried about losing Ravoon and this Solari Priestess. Maybe you go for the 8 Ya juro, ahora inicia la beta sure that it's necessary when you can just continue to clear out Tank's board and still play that 0 mana destroyer. Yeah, Aurelion's also going to give you more and more it's going to continue to pump it out. Range doesn't have card draw, doesn't have. ¿Qué tanto se piensa? ¿Quiere utilizar, claro, eso? Okay. Bueno, por lujo, porque no le hace falta, pero vale. Sí. Porque puede. Quiere mostrar su dominancia.
Se va a rendir, se va a rendir, se va a rendir. Sí, Warrior. O sea que ¿Qué más de los 5 bichos de esos coste 5? Tú tiras toda esa mierda. Cualquier cosa que baje, se acabó, se acabó. No, vale, pero no se le ha dado ni una sola partida a este man. No, mi rey, vete para el Yugi. Pulgarcito te ganó. Risa el zoom que le da. No se le ve ni mierda. ¿Qué tan bello, Aurora? Bernardo, Aurora, Bonardo. Tiene que ganar Aurora. ¿Te dormiste, Mati? Mi Mati está bien dormido. Ni está ya. Ah, ¿se fue? No sé, es que no dijo nada. O sea, se muteó y... No, capaz se levantó. Ay, disculpen chicos, disculpen. ¿Qué pasó? Ahí volví. Tuve un problema. ¿Cómo va el partido? Llegué así que me preocupo. Ay, disculpe. Es que como no avisé nada. No se quedó dormido, Mati. No pasa nada. ¿Cómo van? Yo también estoy que me duermo, la verdad. Sí, es que esta partida está como que muy... Pues van 1-0, van a Aurora. A la Aurora. Facilita, la verdad, la pasada. Tuvo todo. La verdad que muy easy peasy. No te voy a mentir. Vale, ¿qué es esto? Esto es Plunder versus Aurora, que lleva Atrox. Kane, ¿no? Este es Kane Atrox, exactamente. Kane Atrox. Buenísimo este deck. Está buenardo, pero no sé, siento que aquí realmente Tank Buster no tiene posibilidades. O sea, tendría que salirle muy bien, o más bien muy mal a Aurora para que ganara de alguna manera. Ya tiene Atrox, tiene la curación que le puede sacar, tiene los congelares, o sea. Aquí Sejuani, si evolucionate. No es que no podéis matar a Sejuani nunca, po. Es el problema. Sí, aquí Sejuani evoluciona y le valió todo. Es cierto, pero no sé. Estoy decepcionado del Plunder. No me sorprende que Plunder... Es que Plunder, ¿por qué eres así, Plunder? ¿Qué me haces esto? ¿Cuántas cargas lleva? A ver, lleva... Mira, no se ven las cargas. Debe llevar una. No, ya golpeó el Nexo. Desde la segunda. No, porque bloqueó con el 3-3, ¿no? Es dureza, no cuenta. Sí. Debe ser la tercera. O sea, perdí la cuenta, la verdad. Buenardo, ese bufo es buenardo. Sí, Alex, un mensaje, un MD. Con la captura de... en YouTube para saber que eres tú. Y tu Río Tide. Tiene la Sejuani en mano. Pero le falta manita. Pero eso se arregla con un ojo de Nakakaboro, ¿no? Sí. Si Johnny solo se muere con Atrox, ¿no? Sí, con que Atrox lo trae. Sí. Pero bueno, ya tiene al Atrox. Kane es buenísimo. Sí, Kane ya se quita aquí de muchas cosas.
Igual está un poco brillado. Eso doble escudo anti-hechizo. No, lo va a tradear de una. Claro, me saca culo. O sea, que hay que evolucionar Sejuani, olvídate. Atrox. Qué varón, con brilla, Dios. Que Atrox se pintó los labios, le queda lindo. Los tiene rojitos. Sí. Pero sí, no tiene unidades casi, o sea, nada más la... Y hablando del diablo, nada, cabrones. Eso iba a decir que la... Sí. Hace un calor de mierda. Oh, qué terrible. Aquí está haciendo frito, está bien, está templado. Oh, acá, terrible. Claro, porque en el hemisferio sur es verano en vez de invierno, ¿no? Entrando a verano. Claro. Sí, no, acá estamos en invierno. Onto this tentacle to try to set up a trade and finish off with the parley. I think Tankbuster maybe recognizes the play right now, but is just trying to keep up, right? Again, even if you take a bunch of damage, as long as you get level 2 Sejuani in play, you have some reactivity in order to keep up with that frostbite response to combat tricks, you should be good to go. Black Market Merchant pulls Ranger Knight Defector to the hand. Ya tiene a Sejuani y a Gunplank. Eso no está viendo tan bien, para Aurora. Va a ser, sería el primer 1-1 del día, ¿no? Bueno, pues, ¿qué mazo le queda a Buster? Voy a dejar una abierta. Buster había utilizado el anterior un Atrox, ¿no? Ajá, un Atrox. No me acuerdo si Kane o Bane. De un Mirror, entonces. Sirve. Sí. Very importantly, Sejuani's level 2 Frostbite ability does not get countered by Spell Shield. Yeah, and Aurora has the option to save the Aatrox here, has a momentous choice to get O sea, este golpe y evoluciona a Sejuani. Gonna full heal it back because if you just let your Aatrox die and commit another 6 Este golpe y evoluciona a Sejuani. it's a little bit rough. Aurora Buena arda la Sejuani. A ver, tiene chance de que en las... pero pierde 6, 10... O sea, tiene chance de que en la siguiente gane como el elusivo. Eso yo, si le equipo un Darkin o algo así. Y lanza Volender. Y claro, podría ser. Suponiendo que no robe nada tan Buster, no, pero no lo veo. Que igual es una jugada muy arriesgada, creo yo. Tipo, No, claro, es exageradísimo, pero... Creo que todavía esté en la situación en que podéis no hacerlo y jugar más seguro. O sea, aquí puede salvar a su... Atrox. Su Atrox. A su Atrox. Sí. O sea, dependemos del toqueo de Tambuster. Sería muy triste que le mataran a la Sejuani. Sería tristísimo. Voy a no tener nada para activar la pasiva de Sejuani. Sí. Más gas. Más que roba. It's just such a shame, right? That Tankbuster had to take so much damage on the way to this sort of winning board setup because it does give Aurora these edge cases and nada. Buen ataque, es un buen ataque a pesar de todo. And leveled up Gangplank working in tandem with the next attack token. Tankbuster is going to have massive damage being pushed. And Aurora deciding that the chances of a second Naga Cabal making a ya evolucionó. Híjoles. Plunder es pillaje, Jinx. Ok, evoluciona para X. Dependemos del toqueo. A ver. No robes nada, pedazo de perro. Dale, no robes nada. Que sale, ni mierdas. Oh. Sí, o sea, si equipas al que es el Scout, ¿se queda con el Scout con la palabra clave? Sí, pues ese es él, esa es ella. Ay, qué tontería. O sea, pero cuando uses el Warrender, pues cuando lo absorbe. Podéis tener un Kain con Scout, ¿no? Sería piola. ¿Cómo?
Se absorbe la palabra clave, por ejemplo. Ah, un Kane. Ajá. Sí, ¿no? Sí, en teoría. A ver. Debería de. Bueno, si lo hace. El tema es que, claro, apenas haga eso, te va a comer coste 2, el golpe. Pero bueno, tienes cuanti hechizo, pero no le alcanza el mana. No, ya no le alcanzaría el mana para. O el enter. Sí, va por Kane. Lo va a hacer. Lo va a hacer. No le tiene miedo a nada, Aurora. Ese es el tema, que aún y si matas a Sejuani sigue Gunplan. Verga. Nada, pero ya cuando Atrox sea un 10-10, Gunplank no hace nada. Y no puedes bajar, no puedes bajar. Qué jodido. No puedes bajar a Gunplan por el barril. Primero. Y Volender no es partida todavía. No, todavía no. Tiene un lloral. Tiene un lloral. Tiene un lloral, pero no, aún no es partida. No es muy buen turno porque como tiene Scout Cain, de atacar, tradear y después pasa. Y todavía sigue teniendo ficha de ataque. Entonces el rival no puede hacer nada. No puede bajar Gunplank. Sí. Sí, es que el Scout, o sea, qué tontería. Y se queda con Top también. Que es muy buen turno. Y se cura con Bet. Entonces se cura 14 solo con Raz. O sea, te quitas 2 unidades y luego atacas con el... Con Atrox y Lloral y listo. Ya debería ser letal. No, pero tiene cosas para hacer. De hecho, puede matar al Kane si quiere ahorita, con el golpe del pescado. 4, 5, 10. No, letal no es todavía, pero por poco. Lo baja crítico. Vamos a estar sufriendo. No haya robado nada para activar pillaje, o sea, para activar la pasiva de Sejuani es muy triste. O sea, no pierde, pero aún depende de la ronda que sigue. Si por casualidad sale algo, un disparo de advertencia, coño. And Tank still representing that Fury of the North, probably the only spell that Aurora really has to keep in mind here. Of course, Make It Rain still on the Lloral. Lloral de una, sí. Sea muy raro una que no tiras a llorar. Que sí. Ah, de Aurora, ¿qué estás pensando? ¿Vas a hacer mierda? Hasta 0. O sea, tipo, ¿por qué no? Sí, o sea, ¿cuál sería el...? ¿Estás pensando que te van a hacer? ¿Te acaban de negar? Sí. ¿Qué vas a hacer, weón? No, pero ¿por qué no vas a llorar? No entiendo. LOL, ok. ¿Que tiene miedo al hechizo de Sejuani? ¿Qué más tiene? Ah, esto se los limpia con el golpe. Con el golpe y el hechizo de Atrox. El tema sigue siendo el top de queda. Vamos a ver qué sale. Que no top de queda nada, perdió. A ver. Una cabeza de huevo. Bueno. Ok, lo puede activar, pero los matantes. Y ya. Esto lo puedo usar, pero no, los matantes igual. No, ya perdió. Ya perdió. Nada, no hay manera. Coño, pobre de Tamposter no le ha servido de nada ese maldito de... Nada, mierda. No, es que te digo, el Plunder no era... Siempre el Plunder es trolear. Plunder es ser un soñador como yo. Es que Freljord, te digo, no hay un mazo de Freljord más que Field de Rush y puede briquearse que funcione. Riot, por favor. Riot, por Dios. 4, 5, 6, 7. Mage Seeker Conservator pulled out from the Mirai Warden will randomly generate a non-Demacian 6+ mana spell. That
could swing things. I'm trying to go take stock of, you know, just every non-Demacian 6+ mana spell in the game really. No, te pasó el congelar. Para la siguiente. Nada. Yeah, Aurora gets a chance to develop, still plenty of mana available. We have the equipment of the Fishawak. Pobrecito. He's huge as a 6/4 thanks to that weapon and the spirits unleashed from earlier. And Aurora, I'm a little concerned about how Aurora wants to play this one. You could try to kill the Gangplank now. Dale, ya ganaste, Rey. Sin miedo. Ya ganó, ya que le hace. Ah, no lo saben, ¿no? Pero ya ganaste, mi Rey. Sin miedito. Trade damage onto it even with the Aatrox spell, but either way, I don't think we're getting lethal out of tank this turn. It's more of a question of what is Aurora's board going to look like when the dust settles. You have to take these safety blocks, right? Even if there is that response with the warning shot to detonate the barrels, activate Sejuani's level 2 ability to get the frostbite. Se quedó sin el segundo golpe. Probably still going to place the Aatrox down in front of them with the AoE. Que no le importa, pero vale. Overall damage is potentially coming through even with a full block. Aquí hay que se mata a Gunplan, ¿no? Mata a Gunplan, Sejuani no pasa daño. Y ni siquiera hace falta, que es lo peor. Literal, solo así avanza a la siguiente y listo. Okay, Expanse's protection will prevent the Aatrox from getting hit by the Powderful Explosion. That 3 health going to be saved. Sejuani not going to trade into this champion. Ah, mira, le sabe culo, va a pasar y ya. Le sabe totalmente a culo. Yo la forzaría un poquito más, así que gaste, que lo tiene, lo gasta y a la vuelta es lethal. Ahí. Exactamente. Bueno. Bueno, está bien. O sea, ¿qué puede pasar aquí? Necesita... Bueno, no, o sea... La cara de Tambostra. Le está dando asma, loco. Uy. Mira, Make It Rain, el coño de la madre. ¡Carga! Uy. No puede ser. Nada, huevo, nada, mi Rey. Lo bueno es que es rápido, o sea que lo puede responder. Por lo menos matas a Sejuani. Ahora tiráis el de Flare. Oh, it's coming down to the wire here. Tank still has a little bit of game left to play, and Aurora has a few chances to misstep here. Es que da igual, gasta el de 2, lanzo aquí mi golpe, mata a Sejuani, es lo mismo. No cambia nada. Yo lo tiraría al Make It Rain ahora, porque yo creería que no tiene combat tricks, porque lo gasté el turno anterior, supongo. Moment choice. Y ojo con lo que pueda salir de acá, porque siempre alguna troleada rara sale. Ok. Para curarse, se farmea el Gunplan, se cura Raz. Tiene que responder a juro con Make It Rain, gasta el hechizo de Aatrox y como si nada hubiese pasado. Y gana. Dale, Aurora, humíllalo. Dale, suelta el hechizo de Aatrox en la cara. Dale, Rey, ¿qué tanto piensas, Rey? Listo, esa es tuya. Uy, sí, es que sí. Listo. Nada. Pobrecito, me compa. Ay, Tank Buster. Tank sabía. O sea, sabía, me imagino que estaba contando las copias. Ya se resignó. Se rinde. Ya está. Está sacando las cuentas, se rinde. Que mucho, se cura mucho. Demasiado. No. Sí, demasiado. Cura mucho, no le quedan campeones. Fuera. Doble curación. Triple como curación. nuevo, mira, rácata. Rácata. La cara de Blander.
Como troleó Blando. No. Sí, muy mal. No, él le roba. ¿Puedo robar el congelar? Pensé que era otra carta. Pensé que era otra carta. And there it is, the scout attack. Aurora 2-0 now. Not a great spell coming off the Meiji. Ah, bueno, Aurora, pero ya. No joda, como la fuerza. Could it be some nonsense? The Make It Rain still proc plunder. Okay, I was thinking, I'm like, okay, Hijo de puta. Sí, ya ganó. Sí, qué rata como lo vi, ya. Mira, y sin atras. No me hace ni falta esta cuatro. Buenardo, Aurora, buenardo. El poder del huevo. Bueno, solo queda un americano en juego, que es Gran Parroye. Sí. Mierda. O sea, de momento solo estoy clasificado yo. Estás Tal vez representando Gran todo Parroye. un continente, Matías. Increíble, 2 regiones, ¿eh? Nada más y nada menos. Ah, todavía puede pasar Gran Parroye, ¿no? Sí, pero igual en comparación a la vez anterior, pasaron 4. Ya sabes, pones en Twitter un tweet, coño, ¿cómo ha bajado el nivel en esta región? Definitivamente tengo que remontar. Claro, y lo pones en inglés para que lo lean. Pues esperaba mucho más de mi gente. Se ve que no quieren jugar por moneditas. Avíseme y lo invito a las iranas, me dice. El único representante de América, hágalo Irán. Claro, es verdad, es cierto. Está el nivel. Es verdad. Se hace el nuevo eslogan de los iranos. Iranas, ahí salen los campeones. No, no puede ser. Aquí se forjan los campeones, verga. No, hombre, qué buen eslogan, loco. Para que Rito patrocine ya de por sí aún más los giranas. ¿Brasilero hay? Oh, Maika se fue eliminado. Maika, ¿verdad? Eliminó a Watami. Ah. ¿Quieren descansar? ¿Quieren ir al bañito? ¿Todo bien? Estamos bien, estamos bien. En un ratito más sí me voy por un taquito o algo porque ya empieza a hacer hambrita. No te voy a mentir. Una arepita, completo. Una arepita, una gordita. Sirve, todo sirve. Completito. Una gordita de chales. Uy. ¿Cómo troleó Plunder? ¿Cómo Argentina? Argentina ya ganó. Ya. Entonces, ya va. ¿Cuántos americanos me dijiste que hay, Mati? Satui y Grampa, ¿no? Yo. Confirmado yo. No hay otro. ¿Qué tweet voy a poner? Solo diré que el único americano. Salió de los giranos. Vamos a mufar a Grampa. Diré que el único americano que llegó a la Worlds fue con Malphite. ¿Tú ganaste alguna Irana? O sea, pero como de primero. Gané hace 2 semanas uno. El de fundamento. Con Banner Manjoni. Ah, no, cierto, que te jugaba un montón, la verdad. Pero a pedazos, América. A pedazos. A pedazos. O sea, pero ¿quiénes se han clasificado? ¿De Europa? Ningún brasileiro, ¿verdad? El único brasilero que clasificó fue Maikas y se fue ayer con Guatamix. En el grupo D. Fueron de la manito. Sí, el brasilero ese de mierda. Los que pasaron fueron de Europa. Pasó un europeo y un asiático. El grupo C pasó un latino y un europeo. Y decían que Europa no había nivel porque ya no hay torneos. Gente, sorteo. Ya saben lo que hacer. Comentar allí.
Y 1000 moneditas más. Sley. ¿Qué estaban diciendo? Unas moneditas, Sley. No hay guita. Yo te doy. Toca moneditas. No, de verdad. Yo leí con Riot, vale, por lo menos unas moneditas de los casters. Ahí te doy. ¿No? Me sirve. Claro, No, pero tú necesitas moneditas. No, que tú sabes monedotas. Tú sabes la pereza que mete la tarjeta de crédito, poner los datos. No, eso es mucho para Mati. Mati ya se puede dar el lujo de no. Queremos moneditas, ¿o no? Para comprar la skin de Asir, ufas. Va a estar bueno. Nada. Ay, creo que están en pausa, me parece. A ver, creo que sí están en pausa. Sí, ¿no? Ay, Puta madre, toda América se fue a la B, weón. Mejor, que todo quede para ti, Mati. Ya, pero quiere decir algo, ¿no? O sea, que Europa haya pasado y América, ¿no? Se supone que en América somos como que la región dominante, ¿no? Se supondría. Bueno, para que tú Pero veas. nada. Bueno, es que poco tiene que ver aquí, porque aquí realmente importa más el que mejor haya armado el mazo, la lineup, tan simple como eso. Ah, sí. Los para acá son mejores, pero ya son más creativos. Que te digo, juegan a combos, juegan a cosas un poco raras. Pero nada. Uy, mañana la gran final, Mati, ¿eh? ¿Estás nervioso? Mañana facilito pete. Mañana mero trámite. Todo. Eso es todo, Mati, eso es todo, esa es la actitud. Y No te mañana. preocupes, aquí te apoyamos. Ya sabes, Sley, todo para el otro, ¿no? ¿Tú que llevas las apuestas? Si no les permite enviarme MD al Discord, déjenlo en el canal de Sley Hoy Se Come. Me dejan la captura y su red ID. Por si de casualidad no les permite enviar MD. Que no sé por qué, hay gente que sí me escribe y otros que no. Es random esa hora. Pero bueno. ¿Qué edad vas a cumplir tú, Gogo, el año que viene? El año que viene, 24, Sley. 24 ya. A los 24. Sí, ya estamos grandes ya. ¿Y tú, Mati, 20 o 21? Voy por mis 20. 20. Vas para tu... Coño, Mati, tu primera ¿Cómo puede crisis, ser, no jodas. Mati? No. No jodas, esa crisis de los 20 es divina. ¿Cómo estás está estudiando, tu Mati? crisis con $12,000? Me sirve. Verga, ¿estás escuchando? No, es que las crisis son para pobres. No, son para pobres, dice. No. Increíble, pana. No, vale. ¿Qué crisis tú? No puede ser. Papeados. No, vale. Es que así es la plata, gente, te cambia. Pero es verdad. Con platica está complicado que te dé una crisis. La verdad que sí. La verdad que sí. No, pero tú estás estudiando, Mati. Sí, estoy estudiando. ¿Y qué pa' qué? Dice Mati. ¿Para qué con esta plata, chicos? Pero es que sí llega. Bueno, al menos a mí me llegó la crisis cuando estaba eligiendo mi carrera. No, sí, la que sí, los 20 es fuerte. Bueno, sí, es la primera crisis realmente que uno suele sufrir. Y ya llega la mayoría de edad y toda la paz. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes, Sley? 25. Voy a 26. Sley ya tiene 30 ya. 40 tienes, Sley. Bueno, ya soy 40, Sley, ya. Bueno, ya me voy a afeitar con Ya se ve acabado, ya. Increíble. 25 en cada pierna. Chicos, el ganador, ya saben qué hacer. Al Discord. Ahí tienen. Rakusan, felicidades. Raku. Buenardo. Ahí tienes.
Y de nuevo, si alguno no puede contactarme por Twitter, por donde sea, pero tienen que llegar. Muevan esas nalgas. Vamos a anotarte por acá. Rakusan. Rakusan sería ¿cuál? Rakusan sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos quedan 3 más. 3 paquetitos más, 3 pases más. Ahí para rato, y para rato. Uf. Pues nada, no toca. ¿Ya jugaste el TFT, Mati? Sí, mi sueño frustrado es ser competitivo en el TFT. Así llegarlo. No. Pero no has vuelto a jugar. No, Mati, hay que meternos al TFT, Mati. Tú y yo. Hay que dominar. ¿Que dominar todos los juegos de Riot? Todos los juegos de Riot, Mati. Sí, ya te digo yo. Nos vamos al mundial del TFT, que ahí sí hay apoyo de parte de Riot. Lo pasaron en el mundial de LOL. ¿Será que no vamos para el TFT? Pero es que el TFT me da pereza, loco. Es divertido el TFT, Sley. A ver, lo has jugado en serio, así. O sea... Ay, sí, es divertido, administrar sí, las monedas, es divertido, pero la coño... economía. Si tuviese así como... Con Mati de repente sí lo puedo jugar. Tipo, para enseñar... O sea, para aprender los dos, sí. Pero solo me da pereza, loco. Es que son mucha vaina. Montamos el equipo de TFT, Sley. Somos equipo de TFT. Pro player. Pro player, también un equipo, ¿eh? Nada. ¿Cómo se llamaría? Pro player ahí. Los charlas de Runeterra. Conseguimos piso Slay de All Night. Nos metemos en ahí hablo con Kufa. O equipo de TFT. No de TFT, ¿eh? Un día de esto me siento a jugar TFT. Ya comenzó, a ver. Vamos a cambiar esto acá en la pantalla. Mati los humildes. Mati se fue la humildad cuando ya ganó $12,000. Es lo que pasa, gente. A mí, yo gano un seasonal. A mí no vuelve a hablar nadie, o sea. Slay, ¿Quién es ¿me acompañas a castear? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, mi rey? Por favor, papá. ¿Tienes $12,000? No. ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto me vas a pagar? Yo ya no juego por menos de 10,000. Ya no casteo por menos de 20,000. Increíble. Hombre. Que suben los estándares, se tiene que cotizar uno, pues. ¿Cómo estás? Terminó el mes de prueba. Ya terminó el mes de prueba gratis, dice yo. ¿Esto qué? Vamos a ver a jugar a Grampa. O sea, este es su último chance. El último americano que queda vivo. Uf. Va a estar buenardo, Tiene que ganar a juro esta, ¿no? Tiene que ganar una más y debería estar dentro. Es que Grampa tiene que ganar con su Malphite. Pero no entiendo, Aragón era el que tenía el cabello largo. Porque aquí lo tiene peinado hacia atrás. No. Grampa. Ese que No, pero me refiero en el directo. Aragón tenía el cabello largo, ¿no? Claro, era el europeo flaquito. O sea, no largo, pero me explico, cabello como yo. O sea, lo tenía. Es que ahí se ve que te lo tiene bajito, ¿me entiendes? No, el Sley europeo era el otro, el que estaba muy tenso. Tienes razón, lo confundí. Tienes razón. Sí. Tienes razón. Sí, el Grampa es el que tiene el cabello largo. Tupa Cristo dice: todos los días entrenar contra mí le dio resultado. Es el rey de los hombres, Aragorn. Qué buenas películas de Señor de los Anillos, ¿no? Aragorn significa dragón, ¿no? Algo así. En latín, ¿no? Creo. Yeah. Saqué una película que se llama Aragón y el tipo dominaba dragones. No, ese es Aragón. Bueno, pero por ahí va, ¿me entiendes? Aragón. Esta mierda. Lo mismo. Bueno, lo mismo. De Aragón es una letra, coño, tu madre. No, lo mismo. Es que es mi saga de libros favorita. No puedes insultarme así. A ver, voy a buscar qué. ¿Cómo se llama? ¿Aragón? No, Aragón. Aragón. Es que de hecho de ahí viene también mi nombre de mis personajes. De Zafira es el dragón de Aragón, de hecho. Está buenardo.
Que me gustan mucho esos libros, están buenos. Yo vi la película y me gustó mucho. Una película de mierda, Sí, pero en su momento me gustó. Sí, no, la película... ay, o sea, no tiene nada que ver con el libro. No tiene nada que ver con el libro. ¿Cuál? El libro es ¿Película? God, la de Eragon. Eragon. No la conozco. ¿Verdad? Oh, Mati. Qué bueno, porque está fea la película. Pero el libro, uff, buenísimo. Ahora con tus $1,000-$8,000, Mati, cómprate el de Eragon. Vas a ver, buen libro, buen libro. Oye, no consigo el significado. Pues tiene que tener algo que ver con dragones. Ah, obvio. Bueno, sí. Sí, bueno, sí. No, es obvio, pero el Eso nombre tiene que ser latín o una verga así en latín. No sé, o sea... Ah, que está el nombre Aragorn está escrito en... Bueno, pero es que, bueno. Significa... Ah, no, significa venerado rey. Diarán. Sí. Que es rey. Y Gorn, que es tímido. O venerado. Oh, vale. Ya, o sea, yo nada más lo había escuchado el de Aragorn en El Señor de los Anillos. Pero de ahí en fuera, nada más. You have good, consistent units and very good spells into the meta, like Rite of Negation and Forgiving Cult. Those two cards are the MVP of the spells because the meta is slow enough where you can actually afford to play them and punish opponent. Like every time you attack, like if you're playing the Master deck and you're attacking with the big tall unit into the No, que deck empiece that esto, can ¿no? run Ya. Forgiving Cult. Gran Parroyo ahora, ¿no? Sí, Gran Parroyo. Is he bluffing it? Vamos, Like, Gran what Paluco. do I do? And eventually you need to attack because you cannot pass infinitely. Igual me sirve que no pase Grampa. El único representante de América. Latino. Listo. Titular. Listo, no, hombre. El prestigio, Mati. Te armas ya luego tu compu y lo puedes poner de título siempre. Noticias de mañana, Mati compra charlas de Runeterra. Verga, coño, por favor. Por favor, Matt. Yo feliz. Mati. Yo contento. Compra el canal, no pasa nada. No, joder, yo contento. No, ya que se arme la gaming house, Mati. Ya te lleva a ti Sley. Y de nada para adelante. Se arma su casa de streamers, los explota y de ahí saca más dinero. You're playing against these other players in this round that are the most known Runeterra players. Roji hadn't topped a seasonal, so some players do sleep on him. Debe ser genial ahí estar en una casita, todo streameando. Uf, estaría muy cool, la verdad. I'm very happy with this play and the fact that he hasn't fallen to the nerves. Chado, me sirve. ¿Qué dijiste? Se te trabó. Se te trabó. ¿Me trabó? Un poquito. No, que debe ser genial como que te fiche un equipo y estar en su casa, una casa gaming. Ah, pero estás trabajando, pues. O sea, si te gusta, sí, pero tampoco es tan bonito. Eso sí, porque bueno, compartir ahí lugar con la gente y todo. O sea, creo que a cierta edad sería chévere, pero ahorita yo ni cagando. Me mato, ¿qué parece? No sé, yo tampoco. Bueno, sí, yo sí, todavía la armo, estoy chavo. Me gustaría ya tener mi propio departamento, eso sí. Ya la independencia la busco, pero pues como estoy estudiando todavía, pues todavía no. Pero supongo que arrendar un depa, porque tener igual no da. Sí, bueno, claro, no hay money, ¿no? Pero bueno, si llego a ganar un mundial, a lo mejor y sí, ¿no? Pero sí, rentar un departamentito y así. Ahí ya podría hacer streams más tiempo. Ya cuando quisiera no habría problemas, todo así. Porque luego se me llena de gente aquí en la casa y el ruido no me deja. Casa de streamers con Gogo como streamer de TFT y Sley como streamer de lore. Ah, Fyrus, o sea, tú dices que no soy buen streamer de lore. Que me vaya para TFT. No, hombre. Bueno, nada más porque hay más dinero en TFT, ¿no? No, pero yo no dejo lorcito. Creo que no. Lorcito es vida. Lorcito es amor. ¿Tú sí lo dejas, Mighty?
Pero no. ¿TFT da más, Lord? No sé, no sabría decir la verdad. ¿Pero en qué sentido queda más? En vista sí. Guita. Bueno, en general sí, pero que yo diría que no tanto, ¿no? En general sí. Yo creo que no, porque solo conozco un torneo importante de TFT que es el Mundial, y es alta paja. Eso sí, torneos así pequeños creo que no hay. Pero bueno, ya el Mundial... El Mundial es que si comparáis... Yo encuentro que igual Lord tiene buen competitivo, tipo 5 seasonal y un Mundial. A mí me sirve. O sea, la verdad por parte de Riot sí. Por parte de Riot sí. Tiene lo suyo. No, es que el Lordcito es muy bueno. O sea, a mí me gusta mucho el Lordcito. ¿Qué cuánto? No, yo creo que está bien, tipo, si durante el año ganáis un seasonal, rentable. O sea, sobrevivir. Sí. Bueno, es rentable acá en Latam. Obviamente que para un gringo nada, pues. No es nada, ¿sabes? No es que no sea nada, una ayuda, pero tampoco, ¿sabes? Te va a cambiar la vida. Mati, ayúdame el siguiente seasonal a entrenar, ¿no? Se necesita. Dice más, y bueno, $10 el coaching. Sí. La hora, ¿viste? Coño, tu madre. Coacheo, sí, de ahí. Sí, ya sabes, Mati. Si eres bueno en algo, no lo hagas gratis. Para mí sí, ¿no? Para mí sí, pero para alguien más no. Para mí sí, pues somos panas, ¿viste? No, para ti somos panas. Ay, Dios mío. Manute, ¿quién es? Manute es streamer, creador de TFT, ¿no? Sí, es español. Es de LOL, más que de TFT. Pues se ha metido más a TFT, fíjate, güey. El TFT igual es pequeñito. Yo me acuerdo que Manute se hizo conocido por Mordekaiser, que era como su OTP Mordekaiser. Gestión de escudo y todo eso. De hecho, se le metieron una frase. Sí. No, le damos al TFT Fairus también. Después pero llegué, cuando llegué el MMO ahí sí me pierdo. Se acabó toda mi vida. El MMO. No, es que qué hermoso el MMO. Pero yo creo que el MMO va a mover mucho. No. Bueno, iba a tener mi PC armada. Mucho no. Ese juego es más que nada para viciar, pues, pero... Porque el MMO no la mueven tanto. También son de nicho. Son más de nicho. Pero hay que aprovechar las primeras semanas, Sley. Nos montamos un clan y ya luego lo abandonamos. No, es que eso es lo bueno de ese tipo de vainas, crear comunidades. O sea, por ejemplo, yo sé que con el Discord y mi vaina yo puedo crear una buena comunidad. Los de TFT, todos los de LOL van a probar el MMO, pues, porque es como... Sí, claro, obviamente. Yo me acuerdo que cuando jugaba LOL me encantaba la idea como, no sé, de ver cómo es el universo Runeterra, no sé, un juego. Sí, total. O recorrer Runeterra, es muy genial. No, es que el lore es buenísimo, por eso es lo bueno del lore también. ¿Te imaginas, Mati? Tú eres Real y yo soy Caitlyn. Y vamos haciendo de Real Caitlyn ahí en el MMO. Claro. Cambiando un tico. Tribín. Sale un farrón ahí. Claro, nos hacemos la guild de... La guild ¿cómo se dice? La raid del farrón. Ahora farrón tiene que ser un jefe final por algún lado. Pero bueno, o sea, lo bueno del MMO es que se puede hacer tu personaje. Yo espero que sean de diferentes razas y así, para del Freljord, papá. Un Jordel, No, pero si eres de Freljord no te visitamos. No, muy lejos, yo. Del Freljord, Sley, del Freljord. No te puedo visitar. Yo me voy por allá en Jonia. Me quedas muy lejos, rey. No, pero ya viste a lo que dice Necrit. No va a haber Jonia al principio, Sley. Ni modo, es lo que hay. Un Noxus, me sirve un Noxus. Uy, un Noxus sí, No, ¿Sabes que canónicamente Noxus es México? No, vale, pero ¿qué te pasa? Sí. No, vale. Sí. ¿Cómo no puedes decir son string que ¿qué te pasa, Gogo? La gente se vuelve loca acá en el chat. ¿Cómo tú decís eso? Mira. Canónico. Que no, igualito, México. Idéntico. Igualito. ¿Ustedes han visto Ciudad de México? Igualito que el bastión inmortal, idéntico. No, pero a ver, hay una explicación para todo. Hay una historia
en la que es real dice contextualmente que, que el sentimiento de muerte constante en Noxus le da un buen sabor a los tacos. O sea que en Noxus se comen tacos, igual que en la Ciudad de México, el sentimiento constante de que te van a atacar le da buen sabor. Por eso canónicamente Noxus es México. No, vale, pero te van a sacar esa referencia en el culo, Gogo, ¿qué es eso? Lo dice en una historia. Ahí en el universo, ahí está. Es real, lo dice. Es increíble. Increíble. Yo solamente estoy contando el lore. Definitivamente, ¿eh? Mira, comenzó la grampa, chicos. No, vale, sí, no, ¿qué pasó? Porque esta locura, no. Ya mucha locura. Lo dijo Newton, ¿no? Concéntrate en la partida, por favor. Re funado que voy a hacer de este stream. Oh, absolutely. I mean, it certainly can come down to it, right? We mentioned that, yes, yesterday getting 2 wins was enough. Everyone who got 2 wins no puede was ser. able to make it to the Ok, sí, chicos, gran perroshi. Llevando que Axiom. ¿Es el Axiom Civir? Civir Varus. Axiom Civir, ¿no? Axiom Civir Varus en contra de Aragón, que lleva el Atrox. El Atrox Kane, ¿no? Le baneó. Ya no vi, ahora voy a ver qué le baneó. Le baneó. No, este no creo que es un Kane. Malphite. No, le dejó abierto el Malphite. Le banearon. Ahora sí banearon Red Gwen. Gran Parroy sí baneó Red Gwen. No se escuchó. Obviamente está viendo la transmisión. Y a Gran Parroy le banearon el Atrox con Demacia. Creo que con Bane. ¿Pero este qué es? Este es. ¿Qué? ¿Atrox Kane? Ah, Kane. Atrox Kane contra Varus Civir y. Ajá. Y oh, el Grampa, el último americano. Si gana ya pasa. Casi 100%. Pero tiene que ganar 2-0, ¿no? Y lo ayuda a ver desempate. Que en este grupo, ¿quién más está? En este grupo está Donut. Si Donut vuelve a perder, podría haber un triple 2-1. Entonces le serviría el desempate a Gram si gana 2-0. Legends of Runeterra, being able to get those one-sided trades. Alright, so he decides, okay, I'm gonna play around Unforgiving Cold, I'm not gonna get baited by Challenger. There are definitely answers that can be done. If I'm gonna be connecting 5 to the face, I'll be happy. Yeah, alright, there we go. Aylan, gracias por esa me merecía mi rey, se aprecia. 3 meses. No, que 3 meses. No, pues si Aylan lleva como un año ya. Ah, buena esa acción porque va 5-4. ¿De qué me perdí? No sé. No sé, él le puso el hito, digo el hito, no, el equipamiento, ¿no? El que da ataques y te da... Yo no sé. Yeah, absolutely love that line. I think that's perfect. I mean, right now you can just take 4 damage. You don't need to put Sean in any risk at all. Like, even, you know, México. Buenardo. Igual va bien, ¿no? Tiene ya la curación. Aquí si quieres salvar, bueno, puede salvarlo, pero igual tiene también el ataque para que no lo salve. Si lo baitea, si se baitea aquí, Gran Parroya y pierda su action. De una. No, de una. porque está equipado, ¿no? No, no lo pierde. Se bloquea, no lo perdí. Que usaba el hechizo de 4, pero no quería usarlo en un coste 2. Igual aquí congelar, no sé qué tan bien vendría. ¿Gol de Holanda? ¿Escucho unos gritos? Escucho unos gritos. Es que como acá en Chile no les gusta mucho Argentina, creo que ganó la... No, mate, no digas en voz alta, mate, que me cierran el directo. No, viva me siente. Lo bueno es que son gritos de fútbol, ¿no? Acá escucho unos gritos y no creo que el fútbol es lo primero que se piense. Eso iba a decir yo, aquí se escuchan gritos, pero no es. Sí. Se escucha por toda la cuadra. Vamos, conche tu madre. Conche tu madre. Conche tu madre. Vámonos, pibe. Todos los demás están gritando. Y llegó tarde la señal.
Penal para Argentina, lol. Chesobi Island. De verdad, muchas gracias. Se aprecia, mi rey. Sos un crack. Yo el otro día quedé sorprendido cuando dijiste ¿Qué cosa? lo de la maltía de Oreo. Ajá. Te costaba como $4. 4.50 en el lugar más baratico. Porque en un restaurancito chévere, 5.50 hasta 6. Ya, es que ya se maneja por dólares, ¿verdad? Sí, aquí está todo organizado. No es la moneda del país, pero todos se manejan todas. Sí, sí, sí. Que si no, no da, po. Sí, así no dan cuenta. ¿Se va a congelar? Sí. De una. Redentora. Ah, no, el otro. Mierda, pero gastó todo. No, huevo, no hay pereza. Todo. Huevo, no. Ve nomás. Literalmente gastó todo. Gastó todo, huevón. Y bueno, igual lo puede robar atrás de todo. Gol. Coño, gol de Argentina. Uy. 2-0. Pero están en penales, o por ahí decían, ¿no? Bueno, No, creo que fue penal. No fue penal. O sea, ya ganaron. Ah, ok. No, Croacia. Brasil. Increíble. Yo quiero un Portugal-Argentina en la final del mundo. Me sirve. Ronaldo. No estaría mal, ¿eh? Ronaldo versus Messi, el último baile. ¿Te imaginas? El último baile. El último baile. Todo romántico, man. Todo de cuento. ¿Y un bonito final? No sé. A ver, sí. De ser posible, sí. Se lo lleva. Qué asco, Axel, hermano. Chaval. Demasiado como roba. Ve eso, qué tontería. ¡Qué tontería! Es que Action y Sivir siguen estando bien a pesar de todo. Y no por nada, es un buen deck. Ya no es el mejor deck, pero es un buen deck. Cashcan. Siempre que Robiashkan en 2 va a ser un buen mazo. Tal cual. He's got his third champion with the Sivir. He actually has a lot of tools at his disposal. Finding another Absolver, which can lead to, the share of overwhelm with the Sivir later on. This must be level up Sivir already. Oh, it has to be. He's done so much damage. Aragorn has to spend turn on developing. He won't be doing much. And when you just develop Sivir, you develop... Ya con el Varus ahí lo siento en problemillas al bueno de Aragorn. Pero igual ya tiene también al Atrox, pero bueno, puede bufar cualquier cosa ya, gran perro, así que no sé. Complicado. Bueno, yo creo que esto ya es de Grampa. Con Sivir en mano, Absolver. Está complicado. Sí, ya debería ser. O sea, a ver nada más esto. No hay manera de salvar al Atrox. Tienes que bloquear al Action. Se está quedando sin recursos muy rápido. Ahora en la siguiente ya debería ganarlo, ¿no? Caramba. Sivir, En Redentora. teoría sí. Y ya. So if Roger gonna recognize, this is the turn where you just take it in and you just swing back harder. You just take 8 and send it back.
Yeah, I mean, he can develop both Sivir and Merciless Hunter in response. There's no mana left for Aragorn. There's no other pressure that can come out. So at maximum, you're taking, you know... Es que tiene todo, o sea, BC Action 7-8, el Varus ya tiene absorbedora, puede bajar la Sivir, puede bajar la coste 3, la cazadora, uff. Ya nada más tiene Kane. Sí, bajas un Kane a lo mejor, otro Atrox. Muchas cosas, muchas Wincon. There is literally no card that he would be playing now. On units. He could have guaranteed lethal next turn, Rogi. Yeah, how close are we gonna still be with the Sivir and the Merciless Hunter here? We're able to put Tough down onto the Saratu, but that doesn't... No, mira esa mesa. It will be pulled to the side by one of the smaller units. Like, that's why you wanted to have the... Y ahora Sivir. Y siguiente ronda te llevas esa absorbedora para darle abrumar a todo y GG. Feels like it's got to be the open attack. GG. Definitely has to. Well, okay. Por si acaso. You do not want weapon on that. You're gonna have on the CV this +2. Okay, it might be good enough where you beat Unforgiving Cold still, but the problem is if you use Unforgiving Cold now, it's RNG if it goes on Sivir or Varus, so he could actually pop the spell sheet and freeze the Sivir right away if he wanted to, but that would be... Tiene el hechizo de Atrox. Y más nada, ¿no? Y más nada. No debería de. Nada más hechizo de Atrox. O sea, aquí se puede. De hecho, no le sirve porque tiene cuenta hechizos todo gracias a Sivir. Gracias a Sivir. Sí. No No hay manera. Sí, es verdad. So really it should just come down to the overwhelm, the absolver popping. I think Rogi should still have nearly enough damage. I mean, he's pressuring already 23. No, pues ya, cierra la gran perro y ya. ¿Qué tanto la piensa? Es que tiene que plantear lethal. Sí, tiene que hacerla ya. Sí. Tiene que atacar de tal forma que lo obligue a bloquear. Si después él puede tirar el absolver. No, eso es cierto. Parece que no encontró la forma, así que lo hizo al tiro. Abrumar. Abrumar a Sivir y... Listo. 18 de 20. Ah, bueno, eso que le metió todo. No, bueno, ya. ¿Qué más? 2 de vida. O sea, aunque bajes algo, ¿qué haces aquí? Olvídate. Y el Wallender apenas está en un 9. Valentísimo ese Wallender. Si le das el arma de... o sea, el que tiene Scout, ¿no va a ser un 14-14? ¿No es letal? No, sí. Es que igual tiene harta vida los bichos de Grampa. Pero eso, el Axa en un 7-8. A Sivir 10-8. Y lo bufó más, por eso mismo. 9-10, 12-10. Tiene que dar spell a poder bloquear. Va a hacer eso, va a usar el Atrox. Just coping. He's fine. He's thinking about the next game strategy already. We're coping over here, I guess. Grampa Roy escogió bien el hechizo de Ashkan. Tenía que bufear más a las unidades. Sí, para que no lo mate a Atrox. Look, this is a 10, even bigger. This is a big as Atrox with the Scout. Está bueno, increíble que Atrox. Lo he visto evolucionar como 20 veces ya. Está buena. Los dos jugaron bastante bien. Nada que decir. Sí. No hubo ningún error. Primera vista. Zolani. Yo... No, es que Sholani God. Sí, no hay manera. O sea, ¿qué puedes poner? Lloral, pones también al Kane, pero no puede hacer daño. Lo único que puede pasar el daño es Atrox, ¿no? Y si lo atacas con él, mueres. De alguna manera no hay bufo para Atrox. No hay manera, carnalito.
So he takes out the overwhelm unit, but then there is Zolani staring at you. Yeah, this is still healing 2 as well. You go up to 4. Right? Change the math at all? It does a little bit with Zolani. Maybe? But you get to equip the weapon now on the Zolani. You can flip the weapons as well. Igual, es un buen daño. So you play bow on the Zolani. Sí, pero no es suficiente. Dark Intral on the action, and then you play. Te tengo que bloquear con los 3. This would give your bow another damage. Olvídate. 1-0. Sirve al congelar. Hasta. Estuvo linda esta. Estuvo bien jugado, la verdad. Niña, tiene su torneo. One less big unit and there was a chance. Yeah, no, for sure. I mean, it was still close, right? Like, to be sure, Kane Aatrox does have a lot of. Trae su chamarra de Legends. Las leyendas de Runeterra. Gol de Países Bajos, de verdad. No me digas, coño, Argentina, no empieza Argentina. Argentina no puede ver que está a punto de ganar porque verga. Pero debe quedar como 5 minutos. Quedan 5 minutos. Exacto. ¿Qué es esto? Segunda partida, un punto a favor de Grampa. Esta es la que me interesa. Esta es la de Malphite. Malphite. Me van a ganar un Malphite, sí. Malphite Taliyah versus los Arkins. Vamos a ver si Malphite merece llegar a la final. Lo merece, lo merece. Hay que tener pelotas para traer a Malphite. Igual no hace nada Malphite, pero es como por el hecho de traerlo, ¿no? Si nunca ganáis con él. Yeah, I mean, this is the best case for Darkened Spear, right? You're able to get it early on the Bakai. You're able to get those buffs early in the game. By the time you're even playing another unit, it's probably buffed by the Spear. Bueno, comenzó bien Grampa, le falta el... Sí, el Malphite. Y dos más. Yeah, exactly, it's perfect. Bueno, los tiene ya. No está mal, no está mal. That's what you want. Es que estos tipos de mazos no pueden matar a Malphite, es como lo roba y ganó. Es que Malphite, y lo gracioso es que se lo han estado baneando. Se lo han estado baneando para casi todo. He has since taken it back down to 2, but this is still something to look out for. He's felt like the ramp into Taliyah and the ramp into the Aatrox, coño, ese Aatrox 7-7. And we're going to see if that continues to kind of play out here in the World Championship as he still kept it to 2. He kind of split the difference. He went 1 to 3 back to 2. La Scout avanza muy rápido al Aatrox, al demasiado hechizo, sí. No tiene ataque rápido. Bastante bien. Y puede matarle a Scout, ¿no? Sí, pero no quiso. Yo supongo que preferís guardarte el hechizo para el Aatrox. Caín. Ya, claro. Aquí puede ser peligroso que quiera bajar a Taliyah. Puede morir muy easy. Kane. LOL. Es rayo. Bueno, que el focus es Aatrox. El Sunburst. Todo bien, todo bien. Ok. ¿Pero por qué te decidió el Sunburst y no el Kane? ¿Cuánto hace de daño? ¿Hace 5, no? Sí, hace 5. Hace 6. Hace 6. Entonces, ¿por qué no quiso votar a Kane? No sé. Le dio miedo que tuviera... Pero es que aún así lo silencia, aunque le ponga bufos. Supongo que pensó que no era tan importante el Caín. Porque tiene para matarlo esta ronda, ¿no? Pero tiene vulnerable, creo. Así que está bien, supongo.
No sé, está jodido para... No parece mal fight. Va a ser partido de Atrox. Ya, claro. Exactly, that might be seeing some issues with Roji here as far as his foresight a couple turns down the line. Exactly, that might be room to find some improvement for the future. Alright, but the right of the arcane gonna come through, take out. He doesn't greet Talia, he just goes in with the right of arcane. And there's the Aatrox. The Aatrox. So I think the plan here is to just block Aatrox with 5-3, that's why he did it, and the right of arcane Aatrox. Necesita, yo creo que ya Malphite. A ver si ahorita puede predecirlo y robarlo. No estaría nada mal. Pero igual un Malphite subido de nivel muere a manos de un Aatrox subido de nivel, ¿no? Sí. Igual Malphite no tiene tanto daño. Oh look, another challenger with quick attack potentially coming. Yeah, it's very rough for Roji. El tema Grampa es el de negar, el deny. Pero no sé, le sigo viendo mejor el tablero Aragón. No, he does not. I didn't see what he picked. We'll see it. I think it was quicksand. If it was offered, I think quicksand's very powerful in a spot, so. But again, how do you win? Like, this is like the spot where you just, you make all those plays, you play around momentus, but by playing around momentus, you're just losing the game. Doble buff azul para la siguiente ronda. ¿O no? Literal llega a turno 10. Or can handle the 6-3, but in this spot, it of course can't handle Aatrox. Did not have something big enough to trade. Maybe he was hoping that Aatrox will be attacking into 5-3 and the 6-3 will attack something else. Okay, but just, I mean, if Momenta's choice is there, it's there at this point because you're so far behind, but it felt like if you take this risk earlier on, you're in a much better position. I mean, you just predicted into doing something you would have done. Malphite, no joda lo que tardó. Pero ya no te sirve nada. Just not give away your unit for free. Como no, ahorita carga el Malphite, debes tener fe. We have some powerful cards in the back burner, but if Malphite, I'm not sure if it's enough in this position. Okay. He's got the level of Talia. He's got some pressure. He's got some serious pressure coming through. If it esto? It's Malphite. Finding the stuns. There we go though. Ya se va a acabar. Coming through already. ¿Ya llegó Malphite? Ya llegó Malphite. Lo robó. Aquí se acaba todo. Malphite nos va a carrear. Pero llegó Atrox. Pero Atrox, ¿qué va a hacer contra el poderosísimo Malphite? Oh, no. ¿Cuánta vida tiene Malphite? 10, ¿no? ¿No es un 7-10, algo así? O sea, podríamos decir que Atrox mata a Malphite. Sí, claro. ¿Qué? Eso es interesante. Lo bueno es que Atrox, Malphite baja estuneando. Hace un 6-10. Bueno, 7-10 evolucionando, ¿no? 7-11, claro. Uy, la aguanta. No, hombre. El tema es que el de Flare te invoca otro Dark. Buena el Flare. Tiene el de negar. Bueno, no sé. Si en la siguiente ronda le stunea toda la mesa, valió verga. Eso sí, Eso sí, ojo, valió cuidado. Verga. Es que Atrox es demasiado buena. Yo toda esa mierda coste cero prácticamente. Y le decidió stunear al que roba. ¡Uy, le dio el stun! ¡No! No me jodas, en serio. ¡Le dio el... ¡LOL! Ahora que sale acá. No, nada. ¡Qué tontería! ¿Qué? Se llenó la mano. Pero quema algo, ¿no? Si no baja algo aquí. El stun de Malphite puede dar la partida, ¿no? Debería de. Pero con el congelar sobrevive. Claro. Es que el congelar. Maldita sea, Freljord. Sí. Dale, matáis a la Talilla con el spell de 4. Sí.
Es que los Darkin están pesaditos. Los Darkin son muy buenos. Es que un 11-11, boludo. Un Sunburst. No está mal. No, mira, esa mía tiene 3 golpes. 3 malditos golpes, un congelar, cuánto hechizo. Ah, que lo tiene todo. Me sorprendió que haya frenado tan bien al Malphite. Los putos Dark. Ah, llamo ese mote. Va a ser Riara. No, hombre, ahí le mete 2 golpes más. Ah, tú me has negado, pedazo de perro. Le saca los otros. Técnicamente le quita toda su deck. Toda su mesa. Se acabó. Oh, Malphite, tienes que ganar. Era muy triste que eliminara a Malphite a Gran Parro y dejar afuera del top 8. I mean, you can think about your like Roger could be thinking about the next matchup. Mulligan already like use this time as a resource. Also, you can like if you know that your opponent is way slower in making. Tiene que matarlos para ver si. Play also for timer. Timer is also a resource. It's true. Roji found that first game win, so looking for the timer as a potential source of victory is there. GG. Surrender here from Roji, recognizing. No, para que siga llevando esos decks de mierda, pana. Estás loco, chico. No, Sley, él está en el mundial. Tan troll, por favor. No. Él está en el mundial. Te lo pongo así, si ese tipo llegó al mundial, yo también puedo llegar al mundial. Pero llegaste, Sley, a ver, llegaste esta temporada. Ah, bueno, aquí dice, claro, si pongo otro día yo también llego. Es que nos va a demostrar que se puede ganar con tus regiones y campeones favoritos, Sley. Así yo voy a llegar con Freljord al mundial. Trolls. Controls, exactamente, Mati, control. Ay, Dios mío. Duelo de Talilla. God. God, ¿Talilla? En el mundial, Ya, pero este de Aragón es el de Jonia. Y es que ya no me acuerdo. Sí, okay. El de Jonia. Vamos a ver si le funciona acá. Yo creo que tiene más posibilidades de ganar aquí Malphite, ¿no? El tema es que tiene una carta muy buena, que es la retirada de 5, ¿no? Le puedes retirar al Malphite. Claro. ¿Pero cuántas lleva? ¿1 o 2? 3? Pues que no la robe, porque en la anterior partida que le vimos a Aragorn no la robó. A ver. Vamos, Grampa, vamos. Están jugando rápido. Se nota. Also, we have to put some note on the Desert Naturalist. Should be pretty good into like destruction of some landmarks. Yeah, I mean, it is even still good to just get rid of that hibernating rock bear. Los dos tienen el mismo follower. Rock bear of your own, you're gonna get rid of Roji's and be able to push forward. Definitely, we have some very interesting turn here where he could go for the Talia. Baja al 6 ya, o sea, ¿qué está pensando? Le conviene bajar al 6 porque quiere duplicar el hito. Le salgan 2 bichitos. Pues que tire un hito de una. O el hito también la avanza. No, el hito no. Yo creo que quizás quiere esperar a Talilla para duplicar. Ahí está, sí. Sí, ves a Talilla. Uy, justo lo roba. Chale, qué triste. Lo bueno es que tiene una buena mesa aquí, bueno, Gran Perroye. Oh, el hito, 2 mazos memes enfrentándose, Sley, en el mundial. No. No. Y ya tiene a Talilla, o sea que el hito lo vamos a ver en la siguiente ronda seguramente. Talilla sí sube nivel. Ahorita está Talilla, pero me gusta más la Star Guardian. Tremenda mesa, una buena turno 5. Y mira esa maldita mesa, pan. Buena. Absolutely can find those blocks, look for value, but he does have to stop some of this damage, and Aragorn Pum. Lo malo es eso, que su Talilla ya subió de nivel. Lo bueno es que hay de negar por parte de Grampa. Uy, otra Talilla. No sé si quería gastar el de negar
Vamos a ver el combo hecho realidad. ¿Es Serpa? Sí, o sea, el combo delito, te agarras a la talilla, bajas a la otra talilla para duplicarlo, y son 3 talillas atacando. No puede ser. Y en la siguiente ronda pierdes. No, que se gana, Sley. Porque al paso que va a tener que bloquear. ¿Qué dice el dicho? El ataque es la mejor defensa. Ante la duda, la vergüenza. No, ese no. Coño, ese no, ese era otro. La verdad que sí. No tiró el combo, chale. Me troleó. ¿Y salva a su talilla? Sí, ¿no? Creo que no. Podría salvarla. O sea, de que puede. La salvas, te quitas de encima al 3-3 para que sea otro hito y ya puedas subir de nivel. Siguiente ronda atacas y no va a tener más que bloquear con todo. No sé tú. Yeah, it's possible that he can just hold it. Currently, he's not being overly pressured. Like you said, he does have an additional Talia. He does have the ability to just give this one up. It's not too... No la salvó, chale. Que tenía otra. Tiene otra. Claro. El de Night puede ser muy importante más adelante. Probar bastante. Los dos traen, no me he dado cuenta que los dos traen el tablero de playa. Sí. Bien temáticos. 6. Y son los Bella Players. Le gusta ese tablero. Sí. Ahí tenemos ese tablero, nada más que no me he dado el tiempo de comprármelo. Hay moneditas. Monedas. No hay moneditas. Bueno, sí hay moneditas, pero me he comprado más que nada skins de las de Level Up. Y pues se me va. ¿Granpa lleva redentora? Sí, debería llevar, sí. Creo que lleva 2 redentoras. Y el coste 5 que le da a arrollar a los campeones. Por 1. Y también no he gastado moneditas porque tengo el sueño, el copium, de que van a sacar un skin para Lisandrita. Ajá, el combo, el combo. Lo duplicamos. Uy, el combo se viene, Sley. ¿Qué te dije? Se viene el combo. Mira. Qué divino, hermano. Pero el combo. No lo puede negar, porque ocupa los 9 espacios, ¿no? No lo puede negar, creo que no. ¡Uy! ¡El otro combo! No, ya estoy a trolear, ya es demasiado. Creo que no puede negarlo, no debería de. Ya vi que metió golpe y se va, ¿no? Para la Argentina no es por nada, pero qué mierda. ¿Pasó? 2-2. 2-2. No, vale, pues Argentina es un caso definitivamente, pan. No te creo. No, pero dieron 12 minutos de largue, qué mierda. Bueno, tienen a Messi, ¿qué mal podría salir? A ver. Ahí va. Huevo. Se llena No, todo. no puede negarlo. Todo se llena. Es más, creo que no puede meter. Si puede meter de negar, no alcanza. No puede, ¿no? No puede. No puede, huevón. No puede Te ser. lo dije, Sley, te lo dije. El combo funciona. Te faltó fe. Vamos a ver. Pero eso no me gusta, ve, las talías no salen con skin. Mire esa mierda. Ok, pero necesita bloquear ahora. No, que va a necesitar bloquear. ¿Quién necesita bloquear en este tipo de decks?
Y de aquí sale la talilla. Sí. Ahí está. No, vale, pero hay cosa tan asquerosa. A ver. Tenías que confiar. Tenías que confiar. Esto lo deniega así. Y sale ahorita Malphite y GG. Yo confío. Confío en el Malphite. Cuando se destruye, se invoca la unidad capturada. Ah, bueno. Sí, tener una por eso copia. de combo. Prácticamente tiene 3 talillas en mesa. O sea, como sea ganas, la verdad, te conviene mucho siempre bajalito. Ok, gastó el denegar. Buenísimo. Uy, Sunburst. Sunburst. Lo usas aquí, la verdad, He had 2 outs, he didn't find either. Find Sunburst instead. Can he live one more attacking turn from Aragorn? ¿No? ¿Decidió que no? Okay. Yeah, he can pull one, he's got the Sunburst for No, pero ya. Is threatening lethal? Can he get 6 through? Ganó el europeo, ¿no? Sí. Acá ya. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Gana Grampa? Ahora Rampa no gana. No, vea. O sea, el Sunburst te quitas de encima una talilla. Ya con eso, sí, tienes que hacerlo, O sea, la puedes pero subir a igual su te mano. retiran la de él. Igual. Unworthy Soul just developed a blocker or another Talia, but the landmark won't get wet. Okay, so he just wants to Claro, acá te retiran la talilla y... he just wants to get his own out of the... Okay, just to make sure he doesn't lose to Absolver. Ah, pero aquí perdió la otra talilla. We have the spectator side, so we know there is, like, technically recalling your own Talia would be decent play, but of course players don't know, and there's exactly 4 mana for lethal. O sea, uno pierde como tal, pero... Bueno, todo depende de qué robe él y qué robe Aragorn. There's 2 ways he can lose. It's Absolver and it's Malphite. Now there's not enough mana for Malphite, so Absolver is the only one. You play around the card that can beat you because Aragorn is in a solid position to close this out. Most definitely. Roger is still debating if this is the attack he wants to pull. Grampa está tilteadísimo. O sea, que imagínate, la pena que debe Dardo, vas al mundial con tu mazo todo meme de mierda para que te gane otro con un mazo más mierda y más meme. Por favor, loco. Qué depresión. No, es que es demasiado épico. El que trolea más gana. Ah, vale, qué mierda, man. Es demasiado épico este enfrentamiento. Ya, se le fue la partida. Sí, o sea, es que no... ¿Pasan 2 de 6? Sí, es que el Six fue el problema. No lo veo. Uy, puede matar al Six, O todo depende si hace develop. No, no iba a ser, obviamente. GG. GG. No lo veo. O sea, tiene para quitar daño, pero... Creo que te por matan daño... Matan los hechizos. Sí, los campeones, sí, hechizos. No, qué depresión. No, Rafa, oye. Bueno, mi Aragón feliz. Así se fue esta mierda, papá, troleando. Ah, bueno. Los más memes. Oye, que se llama así incómoda tiene, ¿no? ¿Te parece a mí el coño madre derecha? Una tiene una silla de la sala, el hijo de puta. Sí. Imagínate que tu main sea talilla y te gane otro tipo con talilla, no. Sí, la verdad que eso deprima. Y con un combo más random, una huevona. Soy el mejor talilla de América, pero no del mundo. Pero no del mundo, papá. No, Pito corto, verga. No puede ser. Pero te falta calle. Así corto. Pues nada. Ya era el último de América, ¿no? No, porque él ganó la primera. Entonces va 1-1. Ah, 1-1, todavía puede salvarse. Tiene chance. Pero está complicado.
Sí, yo no lo veo, yo no lo veo. Todo depende. Un sorteito, gente, comenten. Celebrando la derrota de Argentina para los que odian a Argentina y celebrando la futura victoria para los que lo aman a Argentina. Y todo el mundo gana. Ustedes celebran como ustedes quieran. Yo apoyo a ambos. Oh my gosh. No, pero en serio, ¿qué pasó ya está la tanda, ya están en penales? Deberían estar en tiempo extra. En tiempo extra. Ah, ok, ¿No? están en tiempo. O sea, primero van penales y luego el tiempo extra. No, es tiempo extra y después penales. Sí es. Ah, vale. Pero vale. todavía me sigue diciendo los dos, pues. Sí. Uf. Último gol gana todo, dicen. Puede ser. El gol gana. Gol de oro, pa. Decían, ¿no? Que se debería de implementar el gol de oro. Me sirve. El ya último si que se me enojan, emoción. que se lleven la pelota. Más emoción. Ay, Dios mío, la espalda. A la verga. Uf, ¿ya cuánto llevamos aquí, Y lo que falta, ¿viste? Lo que falta, rey. Lo que falta. 4 rondas. Terminamos Quedan acá y 4 después partidos pasamos a nomás. la tanda de análisis. La tanda. Faltan 4 rondas, ¿viste? Quedan 4 partidos. Sí. Yo diría que 2 horas. Sí, 2 horas. Prácticamente. Puede. Sí, 2 Ahora horas. sí. Que van rápido, o sea. Hecho fluido. No es como los seasonals que cada ronda dura 1 hora. No, ahí sí, los seasonals. La verdad es que aún así creo que es largo, o sea, creo que es largo. Porque si esto lo hubiesen hecho en otro meta, en el meta Serafín, Uy, no. la jornada de ayer hubiesen sido tranquilamente 10 horas. Sin duda, 10 horitas, 10 horas y media. Sí. 10 horitas. Sí. Si fueron 8 horas y fueron puro Demacia turno 5 con el coste 8, con Serafín no joda. No, pero es que si estuviera Serafín meta se banea. Ojico. Sí, Ojico. claro. Serafín Como ahorita que veo, banearon Serafín que Red baneo. Bull, ¿no? En casi todas. Serafín que veo, Serafín que baneo. ¿Qué tal, Yocho? El chileno, bien. El chileno está aquí con nosotros. Pasó, clasificó. Chileno. La wea con Shizumae. Mati jugó ayer, gente. Ya clasificó. La final se juega mañana a la misma hora que hoy. Durante las 10 horas México o 1 de la tarde hora Argentina. Vamos a estar por acá otra vez. Ese va a durar mucho menos, en teoría. Es ser la TAM representando el continente, ¿va? Sí, puede ser, Es el único esport donde LATAM sobresale. No puede ser. No, Oveja negra de América representando a América. Sí. Tienes que poner, ¿qué pasó, gringuitos? Verga, siempre en ese. ¿Qué pasó, gringuitos? ¿No les va a quedar de otra que los de la transmisión oficial apoyar a Mati? Chica. Es más, dame el casteo a mí en español. Para que los gringos que no lo den, ¿no? O sea. Para que los gringos Lleven tengan a que Sley. traducir. Claro, No tienen gringos clasificados, solo hay latinas. Claro. Escuché traduciendo. Justo ahorita, Riot, hazlo. Mañana todos casteando el del oficial latino. Vamos a Draquito. Y que se arme. Cambiamos alas por Chelo. Y vamos haciendo cambios. Nos ponemos una mesa grande ahí. PNG. ¿Sabes inglés, Mati? Algo. Muy básico. Tipo, Muy básico. puedo hablar una conversación simple. Ok. Pero no algo muy avanzado. Ok. Wesley, ¿hablas el inglés chido? Coño, lo entiendo bien. Hablarlo, la conversacional es muy malo, pero lo entiendo. Sí, pues, lo entiendo. yo también. O sea, tipo que veo la Word y la veo sin problema, pero Sí. de allí hablarlo. Ya, hello, very good. Es que hablarlo, pues, es por la se necesita práctica, ¿no? Pero de oído creo que ya casi todos lo manejan. De repente encuentro que algunos gringos hablan muy rápido y ahí me pierdo. Sí pasa. Eso sí, hay algunos que hablan muy rápido, pero, por ejemplo, ya el tema de conversión general creo que lo puedes entender.
Ahí está, Yo Draco estuve en dice un que call estuvo en un center en inglés 2 años. Nah, huevón. 2 años en un call center. Por eso que Draco habla así. Ah, bueno. Draco te habla como si estuviese empericado. Increíble. Sí. No, es que trabajar en call center es maldito, es maldito. Sí, sí. Yo si no entraba a la uni, a lo mejor me metía en esos trabajos, así que qué bueno que entré a la uni. Chicos, el ganadorcillo del sorteillo, este es el sorteo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo, nos quedan 2 más aparte de esto. Entonces el ganador es nada más y nada menos que Nahuel Ocampos. Ahí tienes, mi rey. Me gusta porque... Así es, Draco, tú no tienes uni. No, sí tienes, pero estás estudiando lo mismo, lo estudiaste de diseño, ¿no? Igual que yo. De esos trabajos son los que tocan. En el McDonald's, en el... ¡Chico de puta! No, qué raro. Yo me remeto a los hechos, Sley. Nah, qué es mi carrera. Es mi carrera, yo puedo hablar de eso. Draco y yo trabajamos en la misma sucursal. No, increíble. Es mi carrera, yo puedo hablar sobre eso. Pero yo me imagino que en la carrera se echarán chistes entre ustedes, ¿no? Tipo, ¿quién coño? Sí. ¿Quién trabaja en McDonald's? ¿Sabes? Algo así, ¿no? Ahí nos decimos. ¿Qué estás estudiando? Diseño en medios audiovisuales estoy. Ahí así, McDonald's. Oye, Mati, pero yo puedo decirlo, tú no. Sí, yo te juro, Mati. No, yo lo digo. Pero tu silencio. Qué triste, hermano. Pero bueno. La web, ya sabes, al Discord, papito. Mensaje privado. Si no por allí, por Twitter. Y una captura. La siguiente pausa sorteamos el siguiente, mi gente. Ay. Sería raro que quede eliminado toda América, man. Sería muy raro. Si eliminan a toda América y solo pasas tú, ¿cuántos quedan de Europa? ¿No sabes? Bueno, todavía no sabemos, ¿no? Pero ¿cuánto? De momento hay... ¿Qué tiene mayoría? ¿Europa o APAC? Hay 2 de Europa y 1 de APAC. Ah, ok. Yo. Ahí. De momento la mayoría son de Europa. Ok. Pero a ver, Draco, tú eres Godín, ¿no? O sea, tú trabajas en la empresa. ¿Te vas ahí a la oficina con tu topercito o estás trabajando así libre? Porque si no tienes tiempo casi, yo siento que eres Godín, ¿no? Porque si te dieron cuello en el trabajo por COVID, eso es muy de empresa. Ya. Pero sigue siendo Godín. Claro, puro manojo, papá. Ya con su propio jefe. Sigue siendo Godín. No. Te doy mi amor. Ya toca salirse del trabajo como Sley. ¿Qué pasó con Argentina, gente? ¿Todavía nada? No sé. Minuto 98 y sigo viendo 2-2 esto. Pásenme ahí un link trucho de Argentina, la ponemos acá rápido. Eso para verlos en vivo. ¿Cómo va esto? Ya estamos dando los mazos. A ver. Sí, ya va el Sley europeo contra otro. No sé contra quién va. Bowis. Oh, I am down as well. O sea, en su foto parece muy feliz, pero ya jugando lo ves todo deprimido. Sí, típico, que tú los haces contentos y tienen tremenda depresión. Esa es la cara de alguien con depresión, gente. Y si ustedes se ven así, una chocadita. Bowis. But this kind of things I don't think we've seen yet, so maybe it'll go through. Also, it doesn't look as scary as and consistent as just Red Gwen. Yeah, that's standard. Red Gwen may just eat the ban instead. We've got the bans up on the screen. It's going to be no Lulu Jinx for us as it is banned Teddy. from Luis, and it is going to be Jinx banned Pulgar away número from 3. Teddy, the champion strength version of Jinx. So no Jinx for Uy, Silver los dos se banearon whatsoever in Jinx. this one. She is banned on Que Jinx está both rotísimo. sides, and that leaves us with our matchups being Vayne, Quinn, Aatrox, and the Seraphine list going up against the other side of Red Gwen and Pantheon Varus.
How's this shaking up for you, Alan? I mean, Teddy, like, so basically this is, Teddy wanted to queue up with his Vayne Aatrox into Red Gwen. And he didn't want to queue up into un enfrentamiento. He wanted to queue up Sarah against de ¿qué es eso? ¿Es Aatrox Varus? No, Aatrox Varus. ¿Aatrox qué? So good snipe by Bowies, getting a favorite matchup for himself. We'll see how it plays out. ¿Qué es esto, chicos? Bowies con... ¿Qué verga es esta mierda? El Varus Aatrox, si no me equivoco. No, es el Aatrox Kane, ¿no? Debería ser. No, no es el que lleva Varus. ¿Ya? Sí, es que yo jugaba Varus, creo. Teddy lleva el Aatrox Vayne. Vamos a regresar para ver. Esto es un Varus, ajá. Varus. Pero Varus con Targon. Achis. Sí, es el Varus. ¿Por qué? Ah, este es el Varus Pantheon. Este es el Varus Pantheon. Sí, es el Varus Pantheon. And that is the units that you have. And so if you can't do that, as you mentioned, Teddy just has to kind of sit there, wait to draw more cards, wait for something that can allow him to generate that value. Yeah, we're gonna see most likely the trade here with the cultist, because you don't want. Sí, dejaron a Serafín abierta. Esta partida va a estar larguita. Oh, Teddy doesn't decide to play the tracker. Wonder what's his in mind. Maybe he. Ay, ya se hambre, gente. Voy a comer algo y regreso. Dale, papá. El meme que envió. Ah, sí, es que me lo pasaron ahí por el Discord. Está bueno. Ahí lo pasé por la llamada. Lo pasaron ahí en mi Discord. Está bueno. Ya vaya, déjame verlo. If you look at the list of the weapons, he could have top decked 6 premium ones and 1 not so good one. He top decked the not so good one. No, mira ese auto. ¿Dónde publicaron este meme? No, me lo pasaron en mi Discord. Si quieres, publicalo ahí. Dándole lo. Whereas he doesn't have any other ways to generate value. So instead, he is going to go for this attack. I know you mentioned Buenardos Fairos. Se rifó por ese meme. Pero bueno, voy a comer, regreso. Ah, le hizo Fire. It's more even, you're not generating value, but you're not losing out. Yeah, I mean, you are getting Dark Intral. You get another. No mire ese auto. You are not unhappy by the. Está buenísimo. Alright, so going to get that through, push a little bit the Vayne. We might see Pale. He might be thinking about Sí, está bueno. has in the hand. He has exactly 5 cards that rely on 6 cards with. Bueno, gente, me avisan ahí qué onda con Argentina. Estoy pendiente. A ver, ¿qué hay por acá? Verga, está briqueadísimo Bowies, ¿no? Ah, la mierda. Bueno, briqueado hasta que aparezca Pantheon. No juego, no sale nada. Another card that needs a weapon. I mean, you can just play Cultist. Once you draw a weapon, you can still activate Cultist while he's on board. It's not an on-summon effect, it's just something that will trigger when it's gonna see a weapon. Y Teddy con las 3 Solani, o sea que sí o sí llega a Aatrox. Especially with the Pale Cascade backup, which would give you the additional ability to draw. And yes, these 4-cost burst spells, they can all still be played without a weapon. They just become much better when you do get one because they cost less. Teddy has a very interesting hand. Like he has triple. Segundo tiempo extra, una huevona increíble. Get equipped with all those weapons. Like you want to get that Worldlander start proccing, and also we're gonna see Aatrox draw with the next equipment. Oh, está brillada la de. We'll have that Aatrox Demasiado. 4 and 6 if he wants to slam it, which No robó is ningún actually a good equipamiento. value generator in himself, right? Having that regeneration, it's very difficult for your opponent to actually trade into him. You can't just chip block him, you have to block him all at once, and if you can't do so, then he is just going to get face damage. So he's either going to get damage, he's going to get board presence, or he's going to generate you life, or maybe all 3. So Aatrox, very good value generation, and when you draw these 3 weapons, which maybe aren't generating as much value, at least they're getting you the Aatrox, which can do so. I wouldn't be surprised if we're gonna see equipment on the Vayne here to also generate another discount on Worldlander. So basically, you pay 1 mana now, you get 1 more damage in, but you get the 1 discount later on. This is gonna be a lot of discounts very quickly. It's actually kind of like a turbo world ender that we're getting because of this. Coño, Pantheon. Solani is overwhelmed and big, and there's a lot of her hanging out right now. If we end up getting that world ender online really quickly. No, para este punto no, pero bueno, ya tienes algo con qué. Algo que bajar por lo menos. Sí. Always is looking for the weapon with the Pale Cascade. Fails to find it. Another top deck, no weapon. Parece el equipamiento.
Yeah, Guiding Touch, he can continue to dig if he's feeling that desperate. At this point, I mean, you kind of are, right? You're a little bit desperate for this weapon. You need to be searching for it. Guiding Touch is another way to cycle, but when you are playing that, you are going down to 4 mana already. You would get the weapon, it would be another... Qué jodido, ¿no? Porque todas las cartas que tiene dependen del equipo para funcionar. Es que sí. Y por eso tiene toda una mano... Inútil. Toda la mano necesita equipo, y no lo tiene. We just see the attack to get the reduce on the world under cost, and yeah, that he just he wanted to just soft pass to see what Bowies does, because so far he sees that he has some very hard time. No lleva ni carga, ¿verdad? Una sola. Dos cargas, ¿no? Sí. Debe llevar una. No, olvídate. No, yo como de remonte. El ulti de Atrox, o sea, el hechizo de Atrox igual debe estar bien cargado. Debe ir en 8, 9 por ahí. Attacks coming. It's at 9 mana right now. 9 mana right now. Aatrox's gonna come down on the following turn. He will have 9 mana. Yeah. He can pretty much play turn 7 World Ender. Yep. And there is no right of negation, nothing. All he can do is just Furious Wielder those 1/1s. Yeah, Furious Wielder the 1/1s, but he doesn't have the weapon yet to do so. We might see a Tumble and Fish Fight this turn. Because there is nothing else he can do, and he kinda wants to stay efficient with mana and play for tempo, because he knows, he keeps the mana. He knows that he's winning the game pretty much on turn 7. Ultista nada, hermano, qué depresión la carita. Me quiere matar. Madre. Tiene que tirar el Guiding Touch. So here you cannot assimilate champion with the Darkin. So by equipping the weapon on the Vayne, it will not transform into Darkin. So ¿Cuántas cargas llevará el Volenterar? Debería ir en 9 o 10, si no me equivoco. So he knew that's what's gonna happen. 10, con el siguiente ataque ya... 6 o 7. Y acá Atrox mata a Pantheon. Oh, that's why I started. I was faulting 12. My bad. But Teddy does account for this, right? So he's able sí, es verdad. on the last turn, makes it so he does have 10 mana on turn 7. Aunque no sé si lo gastaría con Atrox, por si tiene que congelar. Y hacerlo con un bichito chico. And Bowies has to force the response. Like he has to play here Furious. I mean, he can't play Furious Will, he has no weapon. Exactly, that's the thing. That's what I was saying, Alan, earlier. Like, as much ya gasta el maná, no ya juega hechizo. Nada, hermano, qué desgracia. O sea, literal, toda la mano depende de un equipo para funcionar. Toda. Desde la primera hasta la última carta. Toda la mano y toda la mesa, porque tiene 2 bichos que te generan unas gemas y otro te genera un hechizo. La cara de Teddy, coño, este tipo me está troleando. Meanwhile, Teddy is just chilling with the World Ender coming next turn on attack with Tumble for 0 mana. Que acá le matáis el Pantheon y sacó el partido. Oh, he changed the game plan here? He's considering a fish fight. He's actually going to cast the fish fight here. Instead, he's going to make another Aatrox? Yeah, he wants to make another Aatrox. Just for fun, or do you feel that this can get it? Mano de mierda. He just, like, he'll have Tumble for 0. La cara de Teddy está sorprendido de verdad, no se lo cree. Que no tenga nada. And then if there is no Unforgiving Cult won't even work because it will go on Aatrox. Then bueno, es que qué mala suerte que tiene para no robar nada. And swing with full board. Oh, but he decides not. Esta es la típica que está jugando Lee sin ¿qué? Lee sin action y nunca robas ni el ojo del dragón. No robáis Lee sin directamente. Sí, que no robas nada, tienes 10 hechizos en la mano. Pero Gustavo estuviera más fuerte para el mundial. ¿Quién? Sin. Ah, ya. Hasta en la mierda, Johnny. Un poco de Honey igual siempre es divertido de ver visualmente. Sí, la verdad que sí.
Bueno, que Serafín, son divertidas. I guess he'll play it after combat. No jodas. No le sale nada. No, ya, Runeterra. Ni alargándola. Bueno, quizás con un Varus, pero no, que va. Un Varus te lo bloquea el Atrox. Sí, porque ya viene Volender. Chilito. Te di. Literal, tipo, sigue sorprendido. ¿Será que juego cauteloso? ¿Qué coño? Partido más fácil de su vida. Sí. Taylor le hackeó el mazo. Only having 3 weapons in the deck, that does make things a little tough. Yeah, I mean you just play World Ender, you play Tumble next turn and you just win. Maybe he's thinking about using Tumble this turn, so he can get another one for 0 mana. And he's thinking about buffing up Vayne, so she can push more damage after you Tumble with her, or perhaps the 4-3 instead. Alright, but there we go. 5 Volender. Aquí equipas toda mierda. No robó nada. Dale, Tella, sabes que no tiene nada, mi rey. Super obvio. But like, I'm pretty sure that you will see it. Because if opponent pass here, you have a clear read that the only way he can stop this is another unforgiving cold, and you can play around it by just attacking with the 4-4 instead. Well, Teddy, we'll see if he pulls the trigger. Just gonna play out, see if Bois will play his fishing. Solani? Sí, va por todo. Alright, soft pass again, nothing. Nada, pobrecito Bois. Yo me hubiese rendido hace rato, la verdad. Mira, se aguantó, huevón. Sí, yo también me rindo hace muchísimo. No, pero mira eso, mi hermano que se ríe. Mira, pobrecito. No, pues, esto puede ser. No sale nada. Mira, Varus. Recién 2 Varus. Y lo descartan. No, qué presión. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Mierda, cuando el juego quiere que ganes, rey. Así de simple. Esa plata es tuya. Agüita. Agüita. Todo muy complicado esta partida. El bicho sudando. Coño, todo muy intenso. Mucho juego mental. No, joder. Lord, fue la carta más difícil de todo. No, joder. Ay. Teddy. Ok, Serafín. Ay. Tomamos como un campeón. No existe la mala suerte. La mala suerte. Seraphine level up to 6. Yeah, if they want to keep Barkeep at 6 mana, they should reduce new cards by 2 instead of 1, I think. Just kind of help out on the mana. Exactly. So you don't have to play more than Serafín, Bacalibar. Or just make a tutor. Why do we have to keep playing 2 Barkeeps, right? Oh, Seraphine tutor Barkeep. Yeah, you play Seraphine instead of creating card, draw Barkeep from the deck. Yeah, perfect. Yeah, I think we're on to something. Okay. Robin, did you hear? Hopefully you're gonna take some ideas. Yeah. Si roba algún equipamiento esta vez. We're tutoring. Sí, bueno, empezó contra unidades. That's what we've decided. That's how you balance. You buff everything. They should just hire us to balance this game. I think Twitch chat agrees. They're saying they agree with us right now. I absolutely think. Yeah, that's what's happening. Anyways, here we go. Palito. We'll see if we can find a Sin miedo al éxito. Un palito acá. Mira, concurre intermogénico. ¿Qué se quedó? Termo. Can predict a weapon. That's true. That's what he was missing. That's what this deck has done repeatedly. Is it has played the Bakai on 1. That looks like a dead Saga. La con el Bacay consigue los dos. I would be very surprised if Teddy doesn't take you down.
Oh yeah, Thermo Beam for 1. Very nice. Get rid of the Saga Seeker. Get that Thermo Beam played for value. I mean, anytime you can get a nice 1 mana Thermo Beam, get good value out of it, like taking out a Saga Seeker, you're gonna take that. Es real, coño, tiene todo el combito. Having Seraphine in hand, very nice. Varus. We are looking for some. Oh, there is a Varus, and it makes me your unit free too. Yeah. And you don't have any weapons, so cultist normally would be a good choice, but again, no weapons, so you probably go for some. Vale, papi, no lo pienses mucho. Por favor. Es que él quiere un equipamiento acá, po. No quiere a Varus. Especially if you are carving into it nicely. ¿Dónde? I mean, you can put a lot of the problem is you. O sea que preferí otras cartas porque como el Varus lo robáis siempre, es la mejor opción. Ah, bueno, sí, claro, pero... Coño, no tiene ni siquiera cultista, pues. Sí, se quedó con Varus. I think in this spot it's kind of okay because you do have some high value spells and combat tricks that you're gonna want to use to defend your Varus as well when there. I mean, Momentous Choice was enough to defend him. Like if opponent's gonna spend 7 points of damage from something, or 6 points of damage. Aquí está, hermano, atrás. Like, it's fine. Like you'd rather just pressure your opponent. Es que te duele mucho si tiene el escuante hechizos, ¿no? Get rid of one of the Bakai. He wants to bait, like he wants to before he does anything, he wants to check. Ok. Telson y Alita. No, pero lo irás a matar el día del coño de la madre. Bueno, esto siempre, si lo salva, es termo. O Telson. No sé. Y lo salvó. Mire, justo robó el escuante hechizo. Sí, perfecto, palito. Anyway, we're not gonna see Beam this turn. Just taking out 402. That's a good fail to just cycle, and we have a spell shield pickup, the Expanse Protection. Alright, Varus going to swing in. I mean, we see double barkeep into Seraphine coming soon. And penales, ok. Estoy pendiente. Oh wow, and y tengo la... This is great. The setup is all there, right? We've got the Ezreal as well once we can get him leveled up. The full combo is there, and the bar should be able to help buy a lot of time. So Teddy in a very safe position as long as he can Tricky Tentacles. And Song Spinner can be played. We've got some choices here. Iterative or Trixie is the first one. El costeo no está mal, los tentáculos. Bueno. Le quitó un coñazo de hechizos ahí. Sí. Y se lo duplica más aún. A ver. Por stories. Crea 3 por aleatorios. Ah, sí, se quedó con eso. And we got a Poro stories. We know Necro's happy about that one. Okay. Yeah, we know Necro wants to see more Poro. So Poro stories, Teddy grabbed that just for her. Y hacía eso, crea 3 poros diferentes, creo que leí. Poste 1, creo. Sí, crea 3 poros aleatorios. Ok. Probably you want to level up your Varus. And you like this is also proc for the Pantheon. Yeah, I like it. Yeah. Momentous. No entiendo, ya va, se va a quitar esto para que se le descarte. Varus getting very close to the level up. And as you mentioned, I mean, you just need to be No me pressuring gusta this eso. deck, right? Seraphine, Ezreal, this is a combo deck. It's trying to set up. It's trying to... Is passing very fast. He should be thinking about his next attack token. There's a good chance you play Pantheon here to apply pressure. Alright, Teddy. Heavy metal. I mean, if he played Pantheon, he would have died actually. To Beam plus Heavy Metal. Aquí está el equipo. Pantechizo, otro Varus. Ya Pantheon está, no, obviamente que no está, pero Varus ya tiene una buena, ya está a punto de evolucionar. En turno 6. Ya 4 de 5, 3 de 5. Mira, por Ocano. All of those Poros will be 1 mana next turn. This is very good for the Teddy. All of those are just blockers. Yeah, getting 3 chump blockers is just really solid to buy time. I mean, all that Teddy wants to do is buy space to get to his full combo. He's got Barkeep. He's going to be able to play these for free. He's going to play these cheap Poros. I don't think you can afford to greed and play Otterpus next turn for 0. Because you're just gonna take 6. I don't think you can afford to take 6 if you don't have to. Just developing it, going down on 1 potential mana is just better. Yeah, he recognizes that. Alright, Otterpus gonna come down. Be a nice chump blocker for Teddy.
Especially that you know that opponent has like 3 cards plus Varus in the hand. Here we are. So, Boys knows that the strongest play that can come down now, Barkeep. So the worst thing he can do is open attack. You want to develop into the bar, make sure that Teddy is at least forced to take a ton of damage if he wants to go for that play. Try and force Teddy to actually have to play out blockers, play out other spells. Oh, but open pass is not... Like, he thinks that Teddy cares about discarding a card. La cara de Teddy pasó. Oh, I'm gonna discard the card with a play. ¿Es seguro, bro? In my mana, I'm gonna play Barkeep next turn. Whoa, I would take this pass every time. Claro, aquí pasas. Siempre. Claro. Claro. Se perdió el turno. Que no vale bien el Pantheon. Mira, le creo la Sley a la mierda. Ah, pero igual te sale rentable. Gastaste una carta buena, pero... Sí. He's actually just going to prank to kick things off, play it for free, start going through. He can actually take a look into Teddy's hand. I mean, he already knows 3 out of 5 cards in the Teddy hand. So the only 2 unknown for him is Furious Wielder and Lodestone. Right now, I mean, Teddy having so many options with bar down. Yeah, I'm pretty sure this is just unforgiving. Igual no sé, no veo cómo Teddy gana esto. So he'll be looking to cycle with the... Oh, and he tapped out of the Furious Wielder. So Teddy is, yeah, he's gonna go pew pew with the Seraphine now. Ya Seraphine debería estar casi, ¿no? Me imagino. Debería estar leviada, pero el tema es como tiene el golpe concentrado, o sea, el combat trick. Sí. No hace mucho. Así que no sé. Sí, de paso descartó el coste 6. ¿Qué le dio? Ah, furia y ataque rápido. Sí. Grab those keywords though for the Plunder Pro. Probably not going to matter, but always fun to see what we get. And it's just going to be a Thermo Beam on guard. Yeah, he's De 4 afuera. Okay, fair. Just playing it slower. Me queda otro. We can see again taking the safe lines rather than just more explosive, risky, slightly risky, but way more explosive. I mean, it feels like this is a really tough spot for Buis against Teddy right now. Oh yeah, you couldn't pass on 6. If you pass on 6, you Thermo. Yeah, we see that Teddy has the full combo set up. Is there really a good line that you see from Buis here? Actualiza la transmisión, Mati. Estamos un poquito atrás. ¿Estuve un poco atrás? Okay. Creo. Yeah, not pass. Sí, un poco atrás. Sí, aquí evolucionó. Parece que este Thermo fue arriesgado. Tipo, muchas cartas te punichaban. Evasión. Evasión. Fearsome. Robo de vida. Ataque rápido. No, ataque rápido no. ¿Cuánto hechizo dureza? Serafín. Mira, le salió el coste 1 este de mierda, el coste 2 de mierda que bufea. ¿Cuánto le falta? ¿2 hechizos? ¿1? Coño, debe ser 1 o 2. Sí, él está brillando la condición, o sea que sí, debe ser 1 o 2. Acá le voy a matar al Varu, si le di ahí a la Serafín, con la réplica. So it's just a matter of how he's gonna order this, because he can get a double. There we go. He's gonna go for double aftershock and discard second aftershock. Most likely. So Telstones now, aftershock Varus, kill Varus. No sé. Because the aftershock cost. Yo hubiera tirado primero la Telstone. You draw first with no reason to use aftershock first. See what you get. Denegar. Oh, draws conveniently. Okay. Serafín. Right of negation for Furious. Misil. Robo de carta. Mierda. Aftershock takes something down.
Con esto mata a Varus. Mata a Varus. El tema es que va a tener que gastar en la segunda serafín, ¿no? El hechizo. Oh, porque hace 6 de daño, ¿no? Que se lanza 2 veces. Tienes razón, es verdad. Me he olvidado. Sí, se lo lleva. Pues aquí él gasta. Gogo le mata a la serafín. Claro, pues tiene el negar, ese es el tema. No me quedas. Pero bueno, se lo deniega y lo vuelve a usar, ¿verdad? No, pero no gastáis el de negar. Bajáis la otra serafín y ganáis el partido de la vuelta con... A ver. I wish there was. I don't think you signpost here because like this Seraphine is dying to challenge anyway, so like. Bueno, sí, no entiendo por qué no es de devolvérselo. Que lo gasta y bajo a la otra. Ahí está. El tema es que el fucking Pantheon tiene robo de vida, pero... So lets it go down. Can just put up a couple of jump blocks here. He's got the Poros to defend him. Of course, Poro in Pantheon, it doesn't matter. Ahora aquí el Serafín es real y... Tiene denegar, robo de carta, tiene un caracolista para que le cree algo, tiene hechizo. Hay cositas, hay cositas. Es cuánto hechizo Víctor. Creo que la puede ganarte bien un turno. O sea, a Bogis si no la gana ahora, la gana la siguiente, porque Bogis no tiene nada. Y tiene el de negar. Sí, por eso. Sí, tiene todo. Lo que tenga que hacer es meter 20 daños de manera pasiva en 2 turnos. O en 1. Real debe estar leviadísimo, ¿no? Sí. No, sí, ya. Aquí comienza el espectáculo. Sí, no tiene nada que hacer, ya olvídate. Mira, bajo, está Víctor. Acá está muerto. Negar, caracolista, Víctor. Time trick para robar 2, sí, se acabó. Oh, absolutely. Everything is discounted. It's all costing not much, and it's going to continue to be discounted. Teddy is going to be able to pump forward a ton of damage through because he's generating a lot. That's the point here. Niño, pero Teddy, ¿cómo la piensa, Dios mío? No, puta. Because of the timer, he needs to make obvious plays faster. Because like now, timer will start roping him and he might miss lethal. Oh wait, that was Bowie's thinking. Never mind. All right, back over to Teddy. Yeah, he had just jammed the victors. Now, export upgrade. Gonna be the first bits of damage going into Buis. ¿Qué le dio? Impacto y ataque rápido. Ya, tiene que gastar todo menos el coste 3, por si acaso, el de negar. Exacto. Ahí va, 2 más. Mira qué rico. A ver qué roba. Pura mierda. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ah, bueno, hay fucking este coste 0 de la actualutrina y aturdimiento. Es más, solo con el aturdimiento, bueno, no gana, porque este tiene congelar y de paso... Nada. Claro, tiene que crear la mayor cantidad posible de hechizos coste 0 y ya. Y listo. Igual el aturdir lo guardáis para el turno de ataque, ¿no? Que no se cure. Esa mierda, increíble. Mira, lo gastó, huevón. Se fue con todo.
Con miedo al éxito. Es que sabes que a un único me cuenta hechizo no, ¿sabes? No puedes bloquear dos, pues entonces, por más que me mates el... Claro, pero acá bajáis de maná de denegar y te podéis curar con un spell de 4. Sí, la que fue un poquito arriesgado ahí, pero... Sí, pero le salió bien. Mira, le pone... Ah, huevo, en alguna ronda todo lo que tal Serafín. Ya, le queda una maná, listo. Partida. Qué depresión, pobrecito la cara. No hizo nada en las dos partidas. Literalmente no hizo nada. Mira el Teddy, mira el Teddy. Hijo Está de viendo el puta. otro monitor, qué rato. Dale, coño tu madre. Mira qué perro. Mira qué perro pasó. He's looking at like side screen and stuff. He looked like he would be DC, and he can't kill him now. Can you play signpost without target? Oh no, you can. Yeah, there we go. Teddy plays signpost. ¿Qué pasó? Qué perro, yo pasó por memear. Por memear. Okay, there it is. There's the smile. I was like, how is he gonna El tipo un pasado, vale. El tipo un pasado. Mira la cara, Having a really good chance at making the top 8 from there. Hijo I de mean, it puta. is massive to start with that 2-0 after yesterday, seeing all our 2-1s make it through. Again, Fue 2-0, otra vez. But being 2-0 is putting you in that prime position Mierda. to be in control of your destiny because you can get that. Sí, está fuera. Twice to all today. Yes, I believe so. Yeah, Teddy is in a really good spot. Bowies, ¿cómo queda? A ver. Bowie ganó una. Bowie ganó una. Ya, ahora aquí está el grupo A, están Buster, Bowish 1-0. ¿Cuánto sería 1-1? Teddy 1-1 con esta. Vale. Aurora 1-1. Están Buster hasta afuera. Ok. Y el comando bracket, acuérdense. Comando bracket, ahí pueden verlo. ¿Qué onda con Argentina? Me iba a preguntar, ¿qué pasó con Argentina? Ya ganaron. Y ya ganaron. Van 0-2 arriba. Penales. ¿De verdad? Coño, qué O sea, bien. o sea, todavía no ganan, no quiero mufarla, pero muy probablemente ganen. Argentina 2-1, Países Bajos para ahora. So much. This has been amazing. I mean, Teddy just putting on a masterclass right now with all of the decks that he's brought to this competition. But what do you think about that game number 1? It felt a little unfortunate there for Bowies to not draw a weapon. It's a problem that you can run into with Pantheon Varus, and it's one of the reasons that I was more critical of Chenia's Varus Aatrox build. Argentina, In order bien. to tutor Varus, you need to play cultist spells, which don't really function if you haven't found a weapon, or they're not very good. And like the Unending Wave is not a great draw spell to try to get back into the game when you haven't played a weapon yet, because it costs the full 4 mana, the cards that you are getting off of it are fleeting. ¿Cuántos juegos nos So quedan, when you Mate? don't find a weapon, you don't even ¿Tres, no? really have the sort of 3 creo. Creo que sí. Sí, sí, 3. it's tutoring the Cane and playing that out because Este fue largo y fue por Serafín. function without the weapon. So when you don't find a Lodestone or the Wandering Shepherd, or even just raw drawing of Varus, things fall apart very quickly, as we saw. Yeah, the Varus Pantheon feels pretty classic to me at this point, right? It was like one of the first decks that really was abusing the Unforgiving Cold, trying to bully out these mid-range matchups, the scaling threat of the Saga Seeker. Yo creo que es como Gran Parroyi. Me interesa el matchup de Gran Parroyi, ¿no? And, you know, Bowies has 3 copies of it in the deck still. He Sí. still trusts that my opponent's going to be too slow, they're not going to have enough interaction, I'm just going to try to scale up. But Se te dio un meme. coming to bite him because there's no weapons. They're all in the bottom of the deck. All the shepherds, even the Bakai, right, to try to predict and find a weapon just was Asco not será. there for him. I was hyping up the red puta blend, madre. right, and sometimes even as Alan has pointed out, Cómo ganó ese partido en un turno. decks to find Dios mío. wins, to even if you Sí, go literal siempre por off, cartas try to creadas, get increíble. win out of the best of Siempre. but he doubled down, tried to get that win, and it just ended up not coming through. Overall, trying to go in on that scaling game plan was his only hope.
No, y la primera partida Bowie no pudo hacer nada, o sea. La fue Argentina 3-2. Ay, Dios mío. Oh, no, no puede ser. Así va la que gente, como lo ven en pantalla. Nos quedan 3 partidas más. Estamos idos. Estamos idos para la batalla. Están igual que el día de ayer, creo. Standing. Uno invicto, uno que perdió 2. Y otros que van en empate. 3-3. Ay, Dios mío, con Argentina, porque Argentina es así. ¿Agoneó? ¿Ah? No te puedo creer que agoneó Argentina. Sí, no, hermano. Si mete gol Argentina gana. Si mete gol Argentina gana. Ah, ok. Que la gente escriban, gente, dígame si ya gana. This is so powerful. It's very difficult for the blockers to deal with it. I mean, you can't write of negation this. That's so funny. Se va a quedar la repetición. The stack, I mean, we haven't seen too much of this strategy being able to happen. Ay. ¿Viste el meme de Talilla? Estaba bueno. ¿Cuál? Acá está, sí, lo subiste a Twitter. El Sí, meme de claro. Grampa. Claro, si nos estábamos riendo, Mati. Sí, pero no sabía si lo habéis subido a Twitter o no. Ah, sí. Ya ganaron Argentina, ganó 4-3. Excelente, listo. Entonces pasan a semis, ¿no? Semis. Sí. Increíble Argentina. Increíble. Bueno, chicos, ven. Para celebrar un sorteito, ¿les parece? Aquí para los argentos. Para los argentos. Sorteito allí, en comentarios, gente. Festejan allí, pongan todos gol. Y participan en sorteito de un paquete de 1000 monedas. Mati comentando gol. Que hay que ganar por todas partes, Sley. Claro, esa es la actitud competitiva. Ya volví. No dejo nada para la comunidad. ¿Qué pasó si ganó Argentina? Pasó Argentina. Buenarda. Latinoamérica está full. Ganó Argentina. ¿Y quién ganó en el Orcito? ¿El Sley europeo o no? No, pero no joda. La peor partida de todo el mundial la tuvo él. Perdiste un partidazo. No. Sí, la verdad que sí, tuvo muy meme. ¿Las dos? Bowie se comió un brick. Creo que peor de. No, es que fue un brick feo. No puedo jugar en todo el partido. Es peor este brick el tuyo y el del Field Rush. Sí, 1000 veces. Estos no hicieron nada. El tipo no hizo nada. Creo que si 6 rondas pasando y buscando un equipo, nunca apareció nada. No apareció nada. Qué triste, la verdad. Y después, bueno, será haciendo cosas de Serafín. No hay mucho que explicar. Es que Serafín se tiene que banear sí o sí. Si no, no hay manera. Uy, pero ya comí, ya. Recargamos energías. ¿Comiste? ¿Qué comiste? Poquito. Una sopita de fideos con calabacitas con cebollita. Qué rico, una sopita de fideos. Qué rico. Ya, es que se antojaba ahí. Qué rico. Desde que me sacaron la vesícula, no sé por qué, ahora como más saludable. Pero se tiene que. Grátula. ¿Cuántos faltan?
¿Cómo están, gente? ¿Cómo andan allí? ¿Están cansaditos? ¿Cuánto tiempo llevan en el directo ya? Yo estoy chupado. Yo mañana no sé qué me meto en un perico. Yo nunca he metido perico, pero bueno, para eso estábamos las primeras veces. Como los traileros, sí, ¿por qué no? Bueno, sí, hay que meterle, porque este paso, verga, párame, es mayo. No te preocupes, mira, mañana llega Draquito, a ver si sí llega Draquito esta vez. Y ya nos ponemos a castear ahí las partidillas. Con ganas, ahí se castea con más ganas. Eso sí, ahí con Draquito vamos a castearnos como si te jugaras el mundial, Mati, ¿eh? Tu partida va a ser como si te jugaras el mundial, que te lo estás jugando, pero también lo vamos a jugar nosotros casteando. Lo bueno que Draco es como... Con cariño, ¿no? Pero Draco es como un periquero, entonces nunca se cansa. Tú puedes estar ahí tumbado y Draco está... y Draco está todo emocionado y hablando. Y no joda. Draco es una batería infinita, hermano. Triple A, la verdad es. Mira, todos los días su vida de Godín ahí. Bueno, el home office ahora, pues. Pero sigue siendo vida de Godín ahí. Tiene que sacar emociones en algún lado, Sley. Es lo que hay. Chicos, el ganador del sorteo. ¿El sorteo es cuál? El número. A ver, coño, cerré esta mierda sin querer. Cerré. Ya va. Un segundo, chiquillos. Un segundo que cerré. Cerré esto sin querer. Este es el número ¿cuál? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo sorteo. Recuerden que si son miembros del canal tienen doble chance de participar, de ganar, básicamente. También ya estamos sorteando pues, únicamente para los miembros del canal. En la sección de membresías dentro del canal, obviamente. 4 tableros Darkins, los rojos, los mamalones. Ahí los tienen. Ya pueden participar para que no se les olvide. El ganador esta vez va a ser. A ver. Albion Online. Albion Online. El juego o MMORPG donde tú escribes tu propia historia. ¿Te imaginas que el tipo empieza a poner publicidad casi? Albion Online. Alguien ponga el copy paste, gente. Alguien ponga en el chat. Lo leo completo. Albion, mi rey, ahí puso, gané. Y gané yo. Mi rey, ya sabes, al Discord, comando Discord o en la descripción también tienes el Discord. Me pasas un mensaje privado con tu Riot ID y una captura para saber que fuiste tú el que ganó. Tan simple como eso. Si no lo puedes enviar por ahí, envíala por Twitter o por cualquier lado, pero envíalo. Tienes hasta hoy, literalmente. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos queda un último sorteito. Un último sorteito. Aunque puedo sortear un tablerito, ¿eh? Depende si estoy de humor. Si de aquí hasta que termine el directo aparece una membresía por allí, una membresía, de repente me sorteo ahí unos 2 tableros. Los 2 tableritos. Me gano uno yo, Una para mí, 2 para ustedes. Me parece bueno. Una para mí, 2 para ustedes. Entonces, ¿cómo va esto? Ay, Dios mío. Está el Awards. No. Sortea un tablero por Messi. No, a mí que me da Messi a mí. No, esa plata que tiene él. No, ¿qué ha hecho Messi por nosotros? A ver. ¿Qué ha hecho Messi por Venezuela, chicos? Por favor. No salvó tampoco a México, gente. No. Les faltó meter otro gol para salvarnos y no lo metieron. No. Dato meme. Venezuela le ha ganado a Argentina con Messi. Es amistoso. Es meme, pero recuerdo que una vez pasó y fue tipo, eso es real, eso se puede hacer. Dame un zoom. Se ganó, se puede decir que se ganó. Es como yo le he ganado a Void en algún torneo. Le he ganado, no sé ni cómo, pero le gané. Ya con eso, yo me llevo la victoria. Yo me trajeron un buen café por acá. Uy, estoy tomando una agüita de piña. Qué rica. ¿Y es más rico, el café con leche? ¿O qué prefieren ustedes, café con leche o café negro? Yo con leche porque no me gusta el café como tal, la verdad. No sé mucho de café. Muchas gracias, Machileno24.
Suelta los tableros, Sley. Suelta los tableros, Sley. Me la cara con Mati, vale. Quería dar los tableros. Grande, Mati. Después la siguiente ronda hacemos el sorteo de 2 tableros. Después la siguiente ronda. Gente, yo ese me apunto. Yo en ese sí participo. Ay. ¿Qué están diciendo? Café, leche. ¿Y a usted qué le gusta? Bueno, ¿le gusta el café? Café con leche, pa. No, café con leche. Sí, café con leche es divino, ¿verdad? Era tan rico que es el café. Un moca chino. Sirve. Un frappuccino. Ya va. ¿El moca cuál era? Es que ahí no lo distingo mucho. ¿El moca cuál era? El moca es con chocolate. Ese, ese, divino, hot, ese. No, pues, es que sí, todavía más aún, el frappuccino lleva esta, ¿cómo se llama? Lo que se le pone a los pasteles pues encima. Chantilly, o sea, crema de... Ándale, lleva chantilly ahí, luego le echo hasta su chocolatito, ya, uff. Y a cagar. Prácticamente. Pero lo vale. Chantilly, hermano. No, está divino, no, pero demasiado dulce. ¿Dónde fue? En Colombia. En Colombia es donde le echan queso derretido al chocolate. No, y al café también, al café. Le echan queso. Yo no veo eso, Ellos agarran el cafecito, el café, el calientico, y le echan un trozo de queso encima. Yo me quedé loco. Y sí, es verdad. Sí, es muy raro, pero... Al pollo le echan miel. A muchas comidas le echan miel también saladas. Les encanta esa vaina. No por nada, si Don Bolívar se fue allá, pues, con todo respeto. Merengue, anda, era merengue, no era merengue, es... no te recuerdo cómo se llama, pero sí eso. Café negro sin azúcar, no vale, ¿cómo es eso, ya? Estás loco, chico. Café negro sin azúcar. No, tampoco así. Las sucaritas con queso quedan ricas. A la madre. Sucaritas con queso, no vale. Sucaritas, estás loco, Draco. Tú estás loco. No, Draco, te fuma. por eso que andas así brincando directo. No, increíble. Sucarita con queso. Es lo que lo pone para arriba. Pura azúcar y luego queso, a la madre. Y luego queso manchego. Yes. No. Pero ¿cómo uno llega a esas combinaciones, sabes? Tipo, estás comiendo sucarita. Bueno, los papas con helado, de repente, ¿no? Agarras una papita y así, pero no. Pero ¿sabes por qué nace eso? Por ser sin oficio, pues. Tipo, estás ahí sentado en el McDonald's, oye, tienes nada que hacer, agarras la papa y lo untas con el McFlurry y te lo sabes. Es por eso, básicamente. Draco está sentado en el McDonald's, atendiendo, porque ahí trabaja. Yo le decía en joda, pero vale. ¿Qué iba a decir, man? ¿Comió mermelada con queso? Pan de mermelada con queso. Eso sí me parece divino. Eso sí es buena combinación. Eso me encanta. La mermelada con casi cualquier verga es divino, la verdad. Sí. Y único loco así, palomitas, les echas catsup y también mayonesa. Eso sí, saben buenas. Saben buenas. Ya faltan, gente, 2 minutos para la siguiente partida. Quedan 3. Vamos a sortear. Voy a sortear un tablero para la siguiente, el segundo para la de arriba. Y cuando terminemos ya el directo, sorteo las últimas 1000 monedas. ¿Ok? Sley, te hablé por Twitter, vale. Por si acaso, escríbeme más tarde por... Creo que tú me escribes por... Me escribes un mensaje por ahí por Discord, pues se me olvide. Ay, Dios mío. Cotufas acarameladas. Bueno, pero ¿cómo le dicen las cotufas? Allá en México, en Perú son chispetas. Allá son palomitas. Palomitas carameladas me gustan mucho. Yo hace poquito las he probado. Nunca las he probado. Pero hace como 3 años y me encantaron. Luego las que llevan así frituras. Como los Doritos y así. También están buenas. Los Doritos, joder. A mí sí me encanta el Dorito. De pana que sí. Yo me acuerdo que por... Nachitos, aguacate. Nachitos con aguacate. Yo nunca lo he probado. Sí, con guacamole. Y con guacamole. Uy. De los dioses.
Yo me acuerdo que por una ex, ella o sea, aprendí a comer los Doritos. Bueno, no, me acostumbré a comer los Doritos con limón. O sea, yo me acuerdo, yo no sé si los mexicanos hacen esa mierda, pero... Claro, sí, le echan limón y salsa. Pero que ustedes le echan limón a todo, coño, tu madre se pasan. Sí, limón con salsa también, para que piquen más. No, hombre. Y ver acá era tan buena con limón, me encantaba. Sí. Pero ¿cómo lo hacen? Como para probar. O sea, yo lo que hacía era abrir la bolsa, la salsita y el limón así, listo, apretarlo con la mano. Directo entre la bolsa. Y más nada. Y cuando te lo sacas, te tomas el juguito de salsita con limón que queda. No joder, ese cáncer divino. O sea, abren la bolsa, echan limón y claro, y después sacuden la bolsa para que quede bien. Sí, ahí con la salsita. No, o sea, salsa picante. Sí, salsa. Ah, ya. Sí. No, sal no. Bueno, también aquí tenemos los dorilocos, que aparte le echan jícama, le echas cacahuates, le echas cueritos a veces, le echas tú lo que quieras. Pero sabe muy rico, la verdad. Ay, está bueno. Mi parte favorita del café con leche, la espumita. Queda tan bueno. Jujuy. Vale, gente, ya está por comenzar. Bueno, pues directo otra vez. Estamos pasando los masitos. Vamos para allá. Ahí está. Voy a hacer pipicito con su permiso. Ya vuelvo. Vale. Donut ya estaba fuera, ¿no, Mati? Está fuera. O sea que aquí lucha por sacar a alguien. Exacto. ¿Tienen el bracket? Creo que lo mandó Sley al disco, ¿no? Sí, mañana quiero terminaría la Worlds, Mati. ¿Por qué debería saber? No. A ver, tengo entendido, o sea, no han dicho cómo va a ser, pero supongo que como streamearon los 12 partidos de la fase grupo, van a streamear los 8 partidos de el top 8, tipo los 4 cuartos de final, son 4 partidos. ¿O no? Sí. Los 2 de la semifinal y los 2 de gran final y tercera prueba. Exacto. Yo creo que sería lo más lógico, porque que transmitan solo 3 partidos sería como raro. Sería muy corto. Entonces, yo creo que van a ser terminando como estas horas, ¿no? Un poquito más. Un poquito antes, porque serían 8 partidos nomás. Vale. No, es que mañana hay Clash, Mati, mañana hay Clash y es de Aram. Toca jugarlo. Hay Clash. Clash en el olcito, no, hombre, sí. Es que Aramcito es muy divertido, la verdad, no voy a negarlo. Ah, sí, es lo mejor del LoL, lo Aram. Sí. No te tilteas, sos con tus amigos. Está God. Pero justo ya empezó la partida, a ver. ¿Qué es esto? Es el Bane con Atrox contra... ya no vi algo. Donut. Es Bane Atrox contra Atrox Kane. ¿Donut contra quién va? Contra Aragorn. Ok. Aquí el que pasa es Aragorn, ¿no? Si gana. Sí, Aragorn. No, Aragorn pierde o gane, ya pasó. Ok. Entonces Donut ya es muy vacío su participación aquí. A pedazos. Pues inició bien, inició bien Aragorn, no está mal, tiene robo de vida y el que es elusivo para empezar a meter dañito ahí, pero Donut ni tan mal tampoco, o sea, esta va a ser una partida muy igualada, yo creo que ahora sí que quien robe primero campeones va a ser quien termine ganando, porque lo veo muy igualado. Y no sé, es porque... Yo hubiera puesto el arma, la otra arma, la que te da el... No, nada, porque no sé. No, está bien lo que hice. Está bien. Fue un tradeo normalito. Ya robó a Bane. Ya eso ya es un puntito más para Donut. Importante. Ahora ven. Wow.
Yeah, it's an interesting interaction that we've had for a while now, especially like in the past. Like, ¿Qué pasó? for example, Sí. it wasn't something that people used as much, but Como que se le fue, ¿no? Porque, ¿por qué pasaría? Ah, es que era Vayne, tipo. Sí. Pero bueno, no sé, algo pensado, no, está muy tilteado también. ¿Qué ha pasado? Ah, nada. Pasó nada interesante. ¿Qué es esto? Atrox Kane contra Atrox Vayne. Atrox Kane. Ah, ya. Ok. Pensar que Donut pudo haber ganado contra Gran Parroy. Ya, acá está, muerto. Sin posibilidad. Muerto ya, descalificado. Donut, ¿no? Sí, Donut. Sí, Donut está descalificado. Okay. Mientras Buster son los únicos dos que han estado descalificados. O sea, en esta partida y en la otra se juega ya el pase de varios. Yeah, I think we've seen it enough, and we are going to get a kill onto the defector here. No, sharp set in response. Yep. But momentous choice could secure it. It is going to be. Oh, it's going to be pulled back. It's going to be committed. Yep, these are those fun back and forths that we like to see. I mean, momentous choice. What a card. Uy, qué buena combinación ese Scout con el ataque rápido. Buena arda. Pero claro, no hay manera de salvar. Bueno, lo puede salvar, sí se quedaría uno. Ah, claro, pero tiene también el coste 1 aquí Aragorn. Sí, nada. Buenísima. La cosa aquí es, si bajas a Vayne, yo no la bajaría. Bueno, quién sabe, tal vez sí. Turno limpio para bajarla. Y está bien, Vayne acá. Es difícil de matar. Incluso podía atacar, sí. Pues que ese elusivo es muy molesto porque aparte de que es las únicas cartas elusivas que tiene, tienes que gastarte algo para matarlo si no te va haciendo daño poco a poco. Ay, cómo es molesto de eso, porque luego tienen todo para salvarlo, vean la dureza, tienen los hechizos para salvarlo, me da mucho asco ese elusivo. Que sí, pega mucho. ¿Por qué atacó con Vayne? Para matar al elusivo. Ya está en 14 vidas. Ah, sí, tiene sentido, tiene sentido. You went tall, I'm gonna go taller. Yeah, it's a pass from Aragorn. Doesn't even equip the weapon, and you know has the unforgiving cold. But we're not really in a situation where Aragorn is going to be playing that. They're not really pressured by this Alani. It's just the threat of this big unit, and maybe you frostbite it in order to push the damage on. Que mañana lo juegues como los Giranas, Mati. Que cero miedo, dicen ahí. No, es que los Giranas los pierdo. No. Bueno, como los torneos brasileños. La verdad que sí, una Girana y la pierde primera ronda, es increíble. Unas veces no me presento. Hago check-in y no me presento. Sí. ¿Qué es esto? Solene. Atrox. Estoy viendo, coste 11 el Walender. Coste 9 el de Aragorn. Sí, Aragorn tiene yo creo que todas las para ganar aquí. Esto es relleno, pa. Vamos con lo bueno. Stratu. Stratus. Al que tiene desafío, ¿no? Sí, no. Parece que no. Pues no. O va a ser que no. Pues nada. Porque tiene impacto la Solani, chico. No sé, le metió el staff. El staff Dark. Ah, que es el de... es cierto.
De banda. Sí, sí, sí. A mí ese me parece bastante malo, el de bundle. Sí, es el peor cheat de todo. El peor cheat. Y es cómico porque es el más grande, literalmente. Sí, de hecho. Uf, no, ya con el Atrox sube de nivel. Tenía todos equipados, ¿no? Sí. Creo que por eso se lo puso este gato. Me imagino. Know if this is lethal. There's not a lot of overwhelm, and Donut still has a few blockers to be played, but it's getting pretty dicey here, Silver. Yeah, que el ataque. on top of that, getting that lifesteal on 10 attack, Va a bajar a llorar. that makes you feel a little bit safer for now as well. Exactly, and I do want to throw out that, like, even if Donut, like, barely lives here, and, you know, we kind of talk about, yeah, you know, like, how do you deal with this board? Donut's answer would be... Tiene... No, es que tiene... el congelar. What units are left over, how many Darkens we can get equipped onto these units, and what we have... Congelar Kane. Tiene 3 desafíos. Ya. Ganó. Ya ganó. No, ganan. Sí, ¿no? No, porque se lo ganó. ¿Por qué mató a su...? Ah, no, ese fue Donut, ¿no? Sí. Sí, Tommy, mi rey, gracias por la membresía. Se aprecia. Otros 2 tableros. Otros 2 tableros, papá. Eso van para el 24, para el 24. 24 hacemos una fiestica, nos reunimos y hacemos ahí sorteo del rey, los 20 tableros. No recuerdo, ¿no? A jugar algunos jueguillos, el 24, el 31. Un Fall Guys, algo. Hace años que no juego Fall Guys. Oh, that is Juego unos TFT. No TFTs ahí. TFT, sí. No TFT, 24 gané TFT, hermano. Ay, increíble. Como los grandes. Gets the Spellman back on attack, so it might be confusing that it gets it back on strike, and some players could have slipped into it, not Aragorn. Yeah, I mean, that's something I definitely would have missed playing this, and I think a majority O sea, of players tiene would miss it. Like, 3 Llorals. Ningún Why hechizo aren't you podrá jugar swinging so en combate. Ravenous Flock has kind of like changed the Legends of Runeterra and how we view like regeneration. It's like, no, I know he's got regen, but he's still vulnerable. This is my baby boy. I can't be throwing him into combat. I don't care if you only have a 1/1. I'm spooked. Se pasó el día rápido. There's another one. Sí, la verdad, se me fue rápido. Sí, sí, se me fue rápido el día. And who will be the stronger world ender? And I believe I'm trying to remember if this changes. Esta Gratus, ¿cuánto serían? Ah, bueno, 16. El de banda. Igual tiene el congelar, ¿no? Sí. Ah, no. Tú sigue bajando mierda, que tengo que congelar. Justo. A otro se va a caer un nerfeo. Ah, bueno. Tiene que haber un nerfeo. El spell de 8 se va a comer un nerfeo. No, todo mierda. El de 8, Atrox, todo. Raro porque ¿cuánto es el tercer día de la expansión? Sí, miércoles, jueves, viernes, sí, tercer día. Pero que es raro. Raro porque como está como... hay muchos mazos fuertes. Bueno, pero si tú ves el top, todos son de Atrox. Sí, todos son de Atrox. Y aparte, justo por esto, por el mundial, o sea, ustedes se pusieron a buscar mazos fuertes para el mundial y es lo que está jugando la gente. Ah, eso también. Si no, yo hubiéramos tenido una variedad más de Ryze o de Kale por ahí. Sí. Gente como Mati no ayuda. Descubriendo esos combos todos locos. Todo loco. Pero pareciera como que estamos tal vez, no sé, en una semana, 2 semanas después de la expansión. Sí, es que ya se estabilizó muy rápido. No, si recién, por lo mismo, hoy jugué y me conseguí un Field de Rush con Jonia. Me cogió el Atrox, me agregó el hechizo, me lo levantó. Me conseguí también un Islas.
Lancé el Wallender, me lanzaron Ruina. Ya se está adaptando la voz. Es genial. Es genial cuando le lanzas la ruina. También cuando le lanzas la ruina al de coste 8. Yes, I hope we get to see 3 Talias once again fill up the stack. And we got the Rock Bear Shepherd. We didn't get to see it perform as much today. We've seen it here and there compared to yesterday, but I would like to see it do some more today as well. And I think Rock Bear Shepherd, I have to double check, might actually be the only quietest target, or at the very least, the most relevant quiet. ¿Qué es esto? ¿Ya pasamos al Taliyah? Ufas. Like we'll be mulliganing it away regardless, saying I don't really care about this. Taliyah versus Red Gwen. You know, understanding that if they don't have the Rock Bear Shepherd, Y otra vez no banea Red Gwen. I don't expect Desert Naturalist to be coming down anytime soon. Yeah, I think that's a good call from Donut there. Rock Bear Shepherd. Taliyah, coste 3. Bueno, empezó bien. It helps, but Taliyah is something you're a lot more worried about, and plus you need to get that aggressive start against the Increíble. deck, it is just going to go over. Ese Taliyah Jonia. Sí, el Taliyah Jonia meme, pero está ganando. Está ganando, exacto. Pues, ¿qué esperaban del mejor jugador de Taliyah del mundo? And trying to decide whether to attack with this pigeon or not. I mean, the support will, deal 1 damage. Don't really want to do that, so just attacking with the boisterous host instead. We haven't seen a lot of Crimson Pigeon today. The Red Gwen's getting banned quite often, thankfully, but I do not know if I have seen a Crimson Pigeon attack with a supported ally yet. I think when it's gone into combat, it's been with these 1 HP units that we're seeing. Y al final, ¿cómo viste, Mati, esas palomas? O sea, ¿las ves en el Red Gwen o no? Sí, me gustan las palomitas. Bien interesante. ¿No? Apruebo. I still think that pitching the quietest earlier was correct, because if that card isn't there, then it's not worth keeping a potentially dead card in your hand. But it does feel bad seeing the outcome of that's how much he still was respecting the card. Not only that, but a second and now third Rock Bear Shepherd picked up for Aragorn. Even if you had kept the quietest, there is a third one waiting in the wings. Donut has to get really aggressive here. Has the hand to... Hay 2 Taliyahs ahí. Okay, Katarina gonna be the choice here. Estos bichitos de 3 están buenardos. Sí, está muy buena esa carta. Bueno, la Jer ganó, el Mono Churiman ganó por esa carta. Sin elite. Es que está godos, eso de que te acelere. Es demasiado bueno. Tenéis que comer. At no cost, really. Yeah, and actually the Blade's Edge going to be able to take out the second Rock Bear Shepherd. I'm sure Donut going to be very unhappy to see the third, but we might not even get it yet. We got a quick Katarina level. Entonces aquí viene Taliyah, duplica, se llena la mesa. On the next turn as well to double up one of these Rock Bears and just stonewall Donut out of the game, who at the moment very few hallowed triggers. Yeah, I feel like Aragorn, I feel like his spot is pretty good here. I mean, despite losing these Rock Bear Shepherds, you have, I mean, this card gets value on play, which is... Uy, ya está el combo. O sea, literal tiene el combo, pero no sé si llega al armado completo. Sí, yo creo que sí. Bueno, están 12, ya tiene una Catrina evolucionada con Gwen. Más un rally, está complicado. Está pensando si agarrar el combo, ¿no? Sí, literal. Le está tentando. Absolver. Oh, I love the Black Flame Taliyah. So we will see Taliyah onto that Salt Spire. Going to be getting 2 Rock Bears pretty soon, and Taliyah is leveled, so she's going to put a good amount of pressure here. Yeah, and it's interesting to see Aragorn prioritize the Absolver rather than the Black Flame when you already have 2 copies of this champion. You might have been able to combo it together, but el hechizo de Taliyah que haga tan mala, hermano. No, bueno, en algunos casos es muy bueno. Algunas veces trae cosas muy buenas. Que por nada, Mati, en mi vida he visto que ya salió algo bueno de ese hechizo. Verga. ¿No sale el stun? Bueno, es bueno cuando sale el stun. Es que hay muchos, o sea, es muy RNG, no sé. ¿Qué vas a saber de Taliyah, Sley? Tú no eres el mejor jugador de Taliyah del mundo. Es verdad, es verdad.
Ah, bueno, como yendo a la mesa en un segundo. Bueno, aquí se aguanta y me imagino que va a hacer va por el combo. Ah, bueno, no, el combo no, ya no. Cierto que no agarra elite. O sea... Aquí ya gana Aragón, ¿no? O sea, si ataca la siguiente ronda con Redentora, ya ganó. Debería ganar, sí, yo creo que ya ganó. Ya ganó, tiene que usar la Redentora para culpar al bicho. No, es que ya gana la siguiente. O sea, si la aguanta esta ronda, apunta el bloque chiquitico. Sí, tienen razón, sí, ya ganó. Sí, ya ganó. Pero a ver, ¿qué podría hacerle hechizo de Taliyah si no es el que tiene? ¿No la rompería tener otro hechizo? Deny. Se fue Taliyah. No sé. Uf. ¿Por qué fue? ¿Por Taliyah o Deny? No vi. Creo que fue Taliyah. Por No Deny. vi. Ah, no, es que tiene la segunda, mala mía, ni la vi. Ni la vi. No, ya, partida para Aragón. Donut se fue 0-6. Fue 0-6, amigo. No le sirvió ni mierda. Yo en un mundial. Habrá sido el único que perdió con Red Well, creo. Yo creo que sí. O sea, la palomita mucho no hizo, la verdad. No. Es que 0-6, hermano, no sacó un partido. Es que no ejecutó bien la palomita, pues. Grampa quedó fuera, no sabemos. No sabemos todavía, Rey. Todavía no sabe nada. Ataca, que me lo como, ataca. No, ya, GG. Ya. Mira esa mierda. Mira, sí, fue por la del Deny. No, qué tontería. Es letal. Che. Más que letal. El 5-5. Aumar en Taliyah. Facilito. Facilito, pete. Easy. No, mira lo feliz, se levantó. No joda. Contento, papá. 0 hizo. Increíble. Víctor se fue. Le funcionó Está también. mensajeando a alguien. Claro. Mi amor, nos vamos a este país. Yo haciendo maleta. Se va a poder comprar unas repisas al fin. Poner algo más en su guarda. Coño, sí, ese ventiladorcito ya hallando polvo. Sí, ¿no? A ver, Mati, ¿qué harías si ganas el mundial? ¿Qué festejarías? No sé, ¿qué haría? Sí, o sea, ¿de qué? ¿Te irías a festejar a algún lado? ¿Te pondrías a bailar? No sé. Ah, sí, al momento yo creo que me pondría a llorar de la emoción. Mati. No, porque lloro, yo también, Mati. Sí, es que sí, supongo que sí. Que campeón del mundo. Sí, no. Delatan el primer campeón del mundo latinoamericano de un juego. Bueno, no, porque del Smash Bros. Era MK Leo, pero bueno, de un También juego... un chileno creo que salió campeón del mundo del Mortal Kombat hace poco. Ya, pero es que en juegos de peleas, o sea, en juegos de peleas Latam es God, pero de otros juegos no. ¿God? No, ¿Latam en juegos de pelea? También en Sí. en Smash en México es bueno, ¿no? Según entiendo. Sí, sí, es el campeón del mundo. Sí, el MK Leo. el shooter Pero juegos también. de peleas, lo que digo. El shooter también es bueno. Ah, ¿no? porque sí, porque sí. Ah, bueno, O sea, los sí. del equipo argentino, ¿no? Del Kun también que juega al Todo Valorant. juego que sea violento somos expertos en eso. Y en cartitas, ¿no? Sí. Chicos. ¿Quedan qué? ¿2 partidas? ¿Estaría? ¿No? ¿Cuáles quedan, Mati? No sé, pero queda una de Gran Parrogi y de Teddy, creo. Está bien.
Está bien, déjeme checarlo aquí un segundo. Va a hacer un sorteito de un tablerito. Nada chicos, vamos a hacer un sorteito de un tablero esta vez, ¿ok? De un tablero Darking rojito. Ya saben lo que tengan que hacer, comentar y están participando. Así de simple. Mientras esperamos la penúltima ronda. Dios mío, ya no puedo más. Coño, ojalá haya un golpe de estado en esa mierda. Pácata, tumban al presidente. Tengan que apagar la transmisión. Como en Perú, ¿no? Oye, ¿qué pasa en Perú, hermano? Perú no pueden ver un presidente corrupto porque no joda. Sí, lo quitaron, lo mataron luego. No joda. Está bien. Así se controla la situación, Sley. Sí, la verdad que sí. Ay, Dios mío, llame, señor. Ayúdame, señor. Ganó Argentina. Ay. Necesito nalgas, vale. Yo si gano el mundial me operaría las nalgas. No, Sley, todo natural. Hacer ejercicio, sentadillas. No, nalguita. Algo que rebote. No. Por eso, unas sentadillas, Sley, así. O sea, yo le hago al ejercicio. Ahí te paso unas rutinas. Le damos. Pues se queda una fotico. Esas palonli. El ganador, chicos, del sorteo del tablero, lo primero. Le pasemos otro. Voy a poner por aquí, ya va. Tablero. Darking. Tablero Darking ganadores. Ok. El ganador, chicos, recuerden que tienen doble chance de ganar si son miembros del canal. Y estoy sorteando 4 tableros más dentro de... exclusivamente para los miembros de YouTube. Ganador. Erickson Parra. Coño, el pana Erickson. ¿Tiene una foto allí de qué? Una foto allí agarrando un teléfono, jugando algo. PUBG Mobile. Algo está jugando ahí el pana Erickson. En la universidad, me imagino. Mobile. No sé. Escribe Erickson para que la gente vea tu foto. Porfa. Pero bueno, ahí lo tienen, gente. Papito Erickson, ya sabes, por Discord me pasas tu Riot ID. Es lo único que necesito. Por Discord, tío. ¿Ok? Y una captura para saber. Otro primo de Sley, como debe de ser. Puros familiares de Sley, nos están robando. No, joder, chicos. Si mano armada. A eso se suscribió Mati. Sí, es verdad que sí. Esto es una mafia. La mafia del poder, como diría mi presidente. Mira, Erickson, ahí yo gané. 2 minutos después, aquí estoy. Vamos a hacer un golpe de estado contra Sley. Es un golpe de estado contra Sley. Rápido, Mati, compra el canal. Yo sí sería bien corrupto. Me pagan, no, llévese lo que usted quiera. Yo sí sería bien corrupto, hermano. Ay, Dios mío. Sí, no, hay que cambiar el país, hay que hacer algo. Ya bajita la mano, ya también te llevas tu mochada. Es que eso es lo que pasa con los presidentes. O sea, está bien robar, roba, porque todos van a robar. Pero haz algo, ¿no? Haz algo. Esa es mi filosofía de vida. Roba porque todos vas a robar, roba. Te ayuda un poquito. Ayuda un poquito, no te quedes atrás. Increíble. Te debes al pueblo, o sea, ganaste vas a ganar dinero, o sea, ya roban. Pero le debes al pueblo, o sea, ya está ahí por el pueblo. Hay delay, sí, hay delay. Bueno, más o menos. ¿Hay delay? ¿Cuánto delay hay? ¿Ah? Bueno, es que el directo se cayó hace rato. Me imagino que habrá un delay como de 10 segundos, algo así. A ver. Robar es malo.
¿Cómo? ¿Cómo que es malo? No, robar es bueno. Así como un delay de... Yo robo muy bien las cartitas. ¿Y debes de robar para ganar? Se va a hacer nuestro eslogan de campaña. Robar para ganar. Faltan 2 minutos para la siguiente ronda, gente. Paciencia. No, hay un delay como de 5 segundos. No es mucho, normal. Ya lo revisé, hay un delay como de 5 segundos. No más. No es un valor, una virtud que hablas. A ver, el segundo lugar sea 25,000, el primero $40,000. Joder. Ay, Dios mío. Me compró una computadora. No, la primera principal. Yo creo que de verdad una muy buena computadora. Sí. Una buena, ya para trabajar con eso. Una computadorcita. Bueno, ni siquiera buena. Yo con una de 600, 700 dólares voy bien. Que es una bicha, una gamaltica, pero tú sabes. Modestica. Sí. Pero bueno, que sirva, o sea, que me saco el pasaporte. Que son 200 malditos dólares. Me saco el pasaporte. Y me voy de esta mierda. Con Mati. No, ahora me voy. Claro, la PC me la compraría tipo que afuera, pero me voy. Soy segurísimo. Sí, afuera. Me voy para el coño de la madre. Como son 20,000, bueno, pago una rienda allí, o sea, aparto un dinerito para la rienda, por lo menos para un año, y me quedo un año, pues sí, viviendo de esos ahorros, básicamente. Pero claro, trabajando aquí en YouTube, ¿no? Y rezando que esto en algún punto claro. Ya con la nueva PC, me pongo a crear contenido ya de LOL, de Project L, cualquier mierda que salga, y coño, yo espero ya salir adelante con eso. ¿Sabes? Pero nunca pensaste jugar más competitivo al juego. Coño, Mati, es que ya, no. Sley, toca es... ganar. Sí, claro, siempre, pero no es igual de rentable, Mati. O sea, el tiempo que le dedicas no es. Rentable. No, yo sé, pero me refiero. Es mucho tiempo. O sea, sin asegurarte nada, ¿me entiendes? No. Pero es que igual, tipo. Aparte le dedicáis harto tiempo también. O sea. Bueno, sí, pero no sé. Es que no me nace tanto, pues. Esa es la verdad, pues no me nace tanto. O sea, disfruto más crear contenido. No, porque se puede, pero es más tardado. Porque esto ya yo lo he dicho antes, pero por ejemplo, si yo fuese esos streamers que de verdad yo pudiese vivir únicamente de las membresías, por ejemplo, únicamente, no joda, el stream que haga, eso es como guay. Tú entras a un stream, suscripciones hoy 40, tú dices, nada, huevo, nada, esta gente está loca. Si mi realidad fuese esa, no joda, yo estaría todo el día streameando, o sea, jugando torneos, le pago un editor para que resuba clips de lo que grabo en directo. Sí. O sea, la realidad fuese otra, ¿no? Si yo pudiese hacer stream todo el día, no joda, juego torneo todo el día jugando al LoL. Me ven todos los iranas, los torneos de fin de semana. Y claro, ¿no viste el nivel aumenta. Que estaba la convocatoria para el equipo de Ibai, el de Koi, de si eres de streamer de 1 a 100 viewers de media, para que te postularas para ser el creador de contenido oficial de del equipo? ¿No te entendí cómo? Todavía está creando una convocatoria para postularte para el equipo de Koi, para ser un streamer patrocinado por ellos, y pidieron de media mínima de 1 a 100 suscriptores, así que pues prácticamente todos se pueden postular. Y pues eso, te patrocinan, te ayudan, te dan pues se ven con patrocinios y prácticamente eres streamer de Koi eres. Lo complicado. Sí lo vi. Pero no joda. Pero hay que subir un video público, ¿no? No, o sea, no tiene por qué ser público, muchos lo están publicando, pero tienes que enviarlo y ellos lo ven en directo, eso sí. Yo pensé que era público, pero la verdad es que por eso no lo hice. O sea, lo vi y dije, pero es público. No, ni cagando lo hago público. No, o sea, lo van a ver en directo, eso sí, pero no lo tienes por qué subir tú a tus redes. Coño, pásame ese link. No, si me interesa, claro que sí. Nunca tío, sabe la vuelta a la vida. Me escriba
tengo planes de enviarlo, pero no he tenido tiempo por la escuela. Hasta hoy es cuando tengo tiempo. Dice, coño, ¿quién es este veneco? Este pobre veneco, este pobre latino. Págate, me saca el marica y va y se juega el LOL de cartas. A ver. Es un torneo. Vaya, hazlo. Sí, tal y cual. Vaya, hazlo, Tal cual. Sí, sí. Bueno, Ibai tuvo un equipo en el primer Twitch Rivals. Hubo un torneo de lore y Ibai tenía su equipo. Y creo que estaba un español, no me acuerdo cuál. No sé si lo ubicas por ahí, Mati. Pero estaba CC de Foul. Es verdad, ahí está. Era el equipo, de parte del equipo de Ibai, ¿eh? Qué locura. Uf. Pues sí, ahorita te lo paso, déjalo, lo encuentro porque ya había perdido el link. De hecho, esta semana fue cuando lo publicaron. Y dije, no, yo de aquí soy, a ver si pega. Chicle y pega. Y ya... Si Rito no me noticia, mínimo Ibai. No ha empezado, gente, tranquilo que no ha empezado. Rito. Coño, claro, 1000 veces, chicos, no. 1000 veces. No, y la verdad es que mi sueño frustrado siempre ha sido crear contenido de LOL. Yo también. A mí me encanta LOL, me fascina LOL. Pero por cuestiones de la vida. Porque siempre quise ese contenido de LOL. Pero la PC no me da, pues. Ese es el problema. La PC nunca me da. Yo quería ser challenger en el LOLcito. Pero la PC tampoco me daba. Que sad, ¿no? Porque tanta gente que dice eso y es cierto. Sí. O sea, yo llegué, yo fui diamante 3, diamante 2, si no me equivoco. Lo más alto que llegué. Y me costaba, o sea, no tanto la PC, el internet. Yo jugaba con 100 de ping. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, aunque suena exagerado, con 100 yo no jugaba Yasuo. No podía, la mano no me daba, o sea, no reaccionaba igual. Y había partidas donde ya se notaba mucho el nivel. Es que sí, a mí el PC no me daba y el internet tampoco. Tipo, me iba lagueado. De repente, los FPS. Che, eso sí es horrible, jugar con los FPS bajos. Empieza esa teamfight, Atros activa el ulti, el coño de la madre, no ves nada. Como yo jugaba Jace, de repente apretáis muchas teclas a la vez porque cambiáis la arma y tiráis las habilidades y explotaba mi compu. Tipo. Pero no tengo excusa, nada más no tenía manos, la verdad, ¿Sigue con esa PC, Mati? Sí. Ah, no, o sea, prioridad número 1. PC nuevecita, papá. Nuevecita. Sí, nuevecita, ya, Mati. Dale la PC, tratamos internet. Y chao, Lord. Ah, no, pero. Pues lo que hizo Alan, ¿no? Alan, chao, Lord. Me voy a los. Es que es eso, o sea, tienes para vivir. Pon tú que un año haciendo lo que quieras. Lo que Alan decidió fue jugar a MMOs. Lo que él quería, lo que le gustó. Es que sí, la verdad es que sí, coño. Con tanta plata sí. A muchos es un descanso, ¿me entiendes? O sea, pasa que acá sí te cambia la vida. Pues acá puedes armar un proyecto, ¿me entiendes? Puedes hacer una inversión importante en un negocio, una vaina. Pero para ellos no es tanto, pues. Piensen que $40,000 es casi lo que hace. No, es menos de lo que hace un estadounidense promedio en Estados Unidos. Mucho menos. Entonces no es tan. Yo creo que es el salario. No creo que sea. Sí. No, a ver. Coño, la última vez que revisé. A ver, salario anual USA. Estaba en 50 y tanto, me acuerdo. A ver. El salario medio en Estados Unidos en el 2021 ha sido de 52.000 euros al año. Para que te hagas una idea, ¿viste? Por ahí va. 52.000 euros. Es decir, unos 4.000 euros al mes. Uf. O sea, que mueres menos de. Sí, 50. Es que depende. Pero bueno, ya ya ganas, ¿no? O sea, ya ganas lo de un año, pues, allá. Sí, claro, te compras un carrito, una vaina, pero aquí no, aquí te cambia la vida. ¿Verdad, po? Menos. Es menos del el salario promedio. Mucho menos. Salario. Es que no me sale otro link, ¿vale? Aún no comienza esta verga, chicos. Están hablando, bueno, ya están mostrando los mazos. Otra vez a Tambuster, si el tipo no ha perdido todas las partidas.
Sí, ya, o sea, está eliminado. Ah, mira, ya lo encontré. Aquí lo paso. ¿Qué pasa? Yo voy a presentar también mi candidatura. A ver qué tal. Ahí. Al final le pongo ese yogo, no lo metan. ¿Se va a presentar alguien más? Se llama Sley. Mira, sueldos y salarios medios anuales devengados a los empleados en Estados Unidos entre 2000 y 2021. 2021 son 75.000, 71.000. No. 71.000 dólares. Claro, acá en la TAM ya cambia caleta, que acá el sueldo tipo anual promedio es de 9.600 dólares. No, una mierda. Acá en Chile, promedio. Sí, claro. Ni siquiera el mínimo. El mínimo es mucho menos. Acá el promedio como del mínimo y el máximo. 9.600. Y ustedes tienen de los mejores salarios, ¿no? Seguro entienden en Latinoamérica. Sí. Para que se hagan una idea. Se convierte eso aquí en Venezuela y una huevona. Al año te saco, ¿no? Al año ni llego a 1.000, creo. ¿Puedo comprar Venezuela? Mira, ¿sí? aquí en México el salario promedio es de 16.000 dólares. No sé cuánto sea eso. 16.000 dólares al año. Uh-huh. Pero ustedes son unos burgueses, ¿vale? Ya, pero es que obviamente esto refleja más que nada la sociedad del DF, pues, del Distrito claro, Federal. Mucho más caro todo. Porque las personas de pie como nosotros, yo creo que es mucho menos, porque el salario mínimo está aquí a menos de $1. Por eso digo, esas estadísticas creo que dependen del tipo de... Sí. Si eres... Y más que nada también el país se divide, es raro, porque el país, si vives muy al norte del país, allá se gana más, pero también se gasta más. Si vienes más para abajo, se gana menos y se gasta menos. O sea, no, y que si eres universitario, si tienes estudios, si no los tienes, todo eso cuenta por el sueldo. Claro. A ver, comenzamos, chicos. Vamos a ver la partidita. Está comenzando otra vez Bowis, el man con peor suerte en en toda la Worlds. Contra Tambuster, el peor jugador de toda la Worlds. No, ese fue Donut. Se fue 0-6. Ese fue Donut. Bueno, pero este le quiere hacer la competencia. Bobby está por... ¿Cómo se llama? Por pasar, ¿no? Todavía se puede salvar, Bowie. A ver, lo ideal sería que perdiera Bowie. Así puede pasar Aurora. Porque Aurora está peleando con Bowie, el pase. Que en este que ya ganó 2. Entonces el pase está entre Tank y Aurora. Bowie va 1-1. Puede pasar algo interesante. Por ejemplo, si Teddy le gana a Aurora, Aurora queda 1-2. Si Tank le gana a Bowie, quedan 1-2. Se define por desempate el segundo lugar. LOL. Okay. Un caso muy específico. Primera vez que lo estamos viendo jugar sin la mierda de ¿cómo se llama? Coño, se me olvidó de pillaje. Sí, el Thunder. Don't have access to the fish fight, to the Furious Wielder, anything like that, so we do have to go a little bit more back to the Stone Age. But the good news is it does give +2/+2 as well, so it still will find itself to be useful in the future. We get an attack from Akshan. No safe blockers here from Bowies, and I imagine a Squeaker. There's going to be more opportunities for you to get thrown under the bus there, little guy. Don't you worry. And I wonder if this Augment has any opportunity to actually come into play here as we get these Mecha Yordles down with the Boom Boom as well. Tambuster está todo cansado de la vida. No puede más con su alma. Pobre Tank, sí cierto. O sea, fue todo demacrado. Luis Rodríguez, bienvenido, mi rey. Siéntese y escuche alto partido.
And we can even get down the Flame Chompers as well. If Bois goes for a Boom Baboon, Scrap Heap will discard, generate another Yordle, but currently, if we don't go that route, I'm not sure how Bois wants to line up these support units, and I think that's what we see, you know, the hands on the face, kind of contemplating how do I want to play out the rest of this turn. Qué buena mano Bowie. Sí, no, mal. Qué buenísimo, o sea. Uf, mira, le apareció el sí, usted aquí de encima el action, ¿no? Sí. Lo malo es que tiene Dodge con el rival. Tanto Lucky es. Qué asco, y bufea a Lulu para que no la maten. Y le apareció un buen Mecha Jordan, la Jordan Citria. Es la mejorcita, diría yo. Sí. Bueno, y el elusivo también es bueno, si lo bufeas. ¿Cuál es el elusivo? El coste 4. Es un 2-4, 3-4 con impacto, algo así. Sí, eso es bueno. Bueno también. Hago con todo. ¿Se dan cuenta que las cartas tienen sombra en el fondo y están súper atrás? Y ese tablero está bugueado desde siempre, pero nadie lo ha reportado. Ah, lol, yo pensé que era, coño, tablero es en 3D. Las cartas flotan. Está bugueado. Yo también pensé que eran efectos de tablero, pero no, es un bug. Nada más que no sé por qué nadie lo ha reportado. Piensan que es el tablero todos, me parece. Claro, me imagino porque si hay profundidad, ¿me entiendes? Porque por allí es donde está la nave. Por eso es que se ve la sombra hasta el fondo. A ver, tiene sentido, pero bueno. Pero no, es un bug porque no aplica con todo, nada más con esas 3 cartas y no aparece siempre, solamente... Ah, LOL, es cierto, solo aplica con las del rival. Sí, te digo. Qué loco. Pero nadie lo reporta. Mira, desapareció. Nadie lo reporte, gente, ¿eh? Que así se quede. Uf, mira esa manita. The Trumpet Tecker coming in big, giving allies +1/+1 on summon, much like Garen, although not gonna rally quite as often, but this should be Acción evoluciona, ¿no? the attack from Tank unless Tank debería put de. it all on the line, attack with the Auction and say, hey, I have Shapestone. What are you gonna do about it without actually having the card? Es verdad, y no hemos visto el coste 8. Nadie de este grupo lo llevó. Bueno, sí hubieron un par, pero lo bañaron también. Coño, es cierto. ¿Cómo que no? Con Teddy y el debilitador. Pero lo usó. Tenía solo una copia, ¿no? Oh, juega 3. Yo no me acuerdo, la verdad. La primera partida lo usó. ¿Recordáis que sacó doble elusivo y costaba 6? Ah, cierto, ya me acordaste. Tienes razón. Claro. Uy, la Lulu, no. And Lulu was a big part of what allowed this Flame Chomper to really be effective. So taking that away does relieve a lot of pressure here. And it is just give, it's not grant on the Trumpet Tecker, so it is going to go away at the end of the turn. I really hope I read that card correctly earlier when I saw it, but I'm going to get a predict and a draw from Tank, the most common option. And Rite of Negation, un deny. not really looking like something that hits anything in this matchup. Yeah, not until Jinx comes down at least. A ver, partida cae Hatrox, empieza la curación y ya remonta. Dependiendo de... Ya, tendría que haber apurado más, ¿no? Pero está jugando a puro Mecha Jordan. No, es Jinx Lulu. Pasa que si no robas a Jinx, se pasa esto. Tienes que buscar la partida con los Mecha Jordan. Qué triste. Igual no sé, prefiero la versión con Demacia. Sí. Sí, ¿no? Ahora, a mí este mazo me gusta. He llegado a Master muchas veces con este mazo. No esto con Mecha Jordan, con tanto Mecha Jordan, perdón. Jinx, mira, hablando del muerto. Uy. Vale, aquí puede pasar daño y después Jinx. Exacto, tiene que ser open. Gastar toda la mana. Robó 3 Ash. Wow. Really unable to find a time to get down the Aatrox just yet as Bowie continues to stay wide and will only continue to get wider as the game goes on.
Esa sí trabufea 1-1, ¿no? Creo que sí. No, pero cuando baja, solamente. Ah, ok, cierto. Igual es buen daño el que se come aquí, Yeah, and we're gonna see a trade for an auction and a squeaker. Sí, pero jodido que el maldito Atrox ya se cura. Son 9. I know they both start with the letter G, but it is a game-ending difference with a capital G, and in this case, things looking great for Tank, or for Bois rather, as Verga, pana, acá está todo. Palito, Jinx. You could play out a couple more units here. You'd be getting down 2 at most, Sí, or you can just slam down the Aatrox. Los de que get excited ganan. Tipo, no, porque le baja Atrox. Sí. But we do have pokey sticks to reach a little bit more, but they do draw a card. Complicado. So we might be using the Squeaker to discard something to level up this Jinx in the future. I mean, I think getting this Jinx online and really applying that pressure is important. Yeah, it really comes down to how much time does Ya está 7, o sea, son 6, 5. Le faltaría 1 de dañito más para cerrar la partida. Pero claro, Atrox va a pegar. Uy, Lulu. Bueno, realmente bajar, o sea, unidades no te sirven porque no descartas rápido. You know, we do see Lulu leveled up. Now we'll grow things to 5/5 instead, making that Flame Trompers even more spooky. And we also have +2/+2 from the supports. I mean, it doesn't really look like that much damage at the time, but when you actually get the attacks in and support, there's a lot going on there. And we get help picks as well, which is going to be great if Tank doesn't go for an open attack here. And La barrera está buena. You know, we're going to have to see a Pokey Stick v Shaped Stone fight. It's not a great open attack. Whimsy, the top deck, which No está mal. actually might come in handy. De hecho, con barrera no debería hacerle daño, ¿no? Porque como tal no golpea. Sí, sí golpea. Golpea. It would be pretty funny to see that Tiene silencio, Tiene barrera, no silencio golpea. seguidor. No cuentan con barrera. Según yo no, ¿verdad? Está, puede hacerlo, puede hacerlo. A ver. I think the mana never really lines up in that fashion. Bois just going to get wider and wider without any real challenger threats coming out of Tank. We've got the Merciless Hunter, but there's so much you're going to have to deal with, and Bois now is an option to give something barrier. Yep, health picks will be helping out very much. And then after that, has to kind of decide, like, do I need to get Jinx activated, or do I continue using these Mecha-Yorls to apply more pressure? It looks like it will be a Squeaker discarding a Squeaker. El más barato. Another Trump Attacker. Ah, no, mira, costa 5. Bueno, es que tiene ventaja de mesa. Si puede ganar con mesas y con el impacto ya es mucho. Es que claro, a la vuelta Chomp y le da barrera. Lulu, I know a lot of players love Lulu, and you don't get to see her as much, so I think her getting to shine here is great as well. Yeah, I'm sure Jinx isn't going to be too upset about it. You might have rode the bench. Pero ya con la barrera se quita el golpe. ¿Por qué no le dio...? Oh, bueno, sí, claro, tiene sentido. I do not think she's going to get it down here. I think Bois might be looking to end the game here. On the open attack, kind of hard to tell. There's a lot of impact coming out of Bois's board that could change the math a little bit. Health picks to give... Get excited now, huevona. Just trying to secure it a little bit more. We do see the right negation in hand, but there is going to be so much pressure here between it. So now Bois has to decide, how do I want to do this attack? There's 2 supports. We have +2/+2, and then Lulu growing something to a 5/5. I would think... That's a tough one. I mean, there's so many ways to go about this. The ordering matters a lot. The Aatrox spell top deck for Tank also matters a lot. Not able to get hit with the Whimsy. It is only followers, so Aatrox will be fine through that. The problem is that the board is so big of Bois, and it is a 2-sided street, right? This is a single combat, not a concern. Ya debería de ir cerrando partida aquí, ¿no? Tiene que, si esta ronda no pasa. Que tiene cartas muy caras. Bowie, hermano. Ganar con Jinx. Complicado. Eso sí da asco cuando tienes una Lulu, el hechizo de Lulu en mano. Nunca hay cómo descartarlo, es costoso. Tiene que atacar, se le va el tiempo.
Rápido, rápido, piénsalo. Bien, sí, está atacando bien. No se equivocó en el orden, no era Lulu al 3-4. No, va bien, ¿no? Pasaba más años. Eso sí. Sí, perdió 2 puntos de daño. No, perdió 1 punto de daño. Acá nunca te esperáis el segundo Atrox, ¿no? Como que... LOL. Bueno, igual se muere el Atrox, pero se va a curar. Oh, it's actually onto the Geomancer, or the Mechaforcer, thank you. Can't tell with the blue line sometimes, a little bit too thin. But down to 9, and now combat gonna play out. A couple of impacts coming through. But Aatrox is gone. I mean, the World Ender, we've seen him be such a strong card, but when there's no units to capitalize off of Se roba, voy a buscar otro. do nothing to me right now. Ooh, but we do have the Otro Darkin. from the Warlord's Horde, which can Ya está en coste 5 el Wallender, una buena. is clear. The World Ender's down to 5 mana. Se viene. That could be a big one as well. I mean, El World Ender. we'll have to see what is played there. It looks like it's currently being hovered by tank. It's no longer in the hand, but certainly hasn't been played yet. Really just thinking about which mode do you want. You can get a Literal puede bajar Lloral, lo equipa con Atrox, activa la mierda esa ya, ¿no? Le pone allí el coste 1. Ah, bueno, lo revivió. Sí, tiene sentido que lo haya revivido. Que si robáis... Sí, sí. Arriesgáis a que no salga nada. Thinking about it. Oh, or it's going to be the World Ender. Contemplating is tank. The strike not looking bad, though it might use your red negation. Okay, so yeah, it's just going to be the World Ender. Aatrox leveled up. And I don't know if the World Ender is going to be able to end this game. It depends a little bit. I think there are some draws from tank that could do it. You know, this is ya ese Atrox. Bueno, no se ocupó del todo bien, ¿no? Porque no había nada más, pero ya el Atrox 10-10. Yo decía llorar por el desafío. Así jalaba el más débil, pero bueno. Es como lo mismo. Mira, robó el Nas ya. Da igual, lo bufea con el coste 1. Aún así falta un poquito. Falta... Sí, pero ya te curáis mucho acá, tipo... Mira, Telson, olvídate, ya. Ahí se costa agarra el de Renekton. In order to stop this strike from coming through, and it's all happening at burst speed so far. Tank finds the line, gonna go down onto this Crop Attacker, going for the Shapestone. Yeah, he's all in. Tankbuster is full set. Aparte lo bufea. Hey, the World Ender. Qué asco de esa mierda. Y aparte el hechizo, no. Rey, juega, Rey, el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Se le fue? ¿Se fue tiempo? ¡Ay, se le olvidó! No, el pobre Tank. Se le olvidó. Bueno, pero ya se curó, pues igual no creo que, no veo cómo... Si tiraba el hechizo no se moría con el descarte que tenía en mano, tipo Get Excited más místico, lo mataba al... No. No, ¿qué cosa? No, y el hechizo de Atrox en el 6-2 y listo, ya ganaba. En la se moría porque pega 6, tenía Get Excited místico. Hace 5, 6 más 5, 11. ¿Entendí? No, entiendo. Porque se tira Get Excited y el místico pega 5. Hechizo de Atrox hace que choquen. Entonces no entra daño y te quedas sin Atrox. Ya te entendí. Sí, yo también te entendí. Sí, Simón. No, nada, que un single combat, pues, que quedaba crítico el Atrox. Se moría. Y lo podías matar, sí.
El error fue de Tank Buster que agarró mal. Tuvo que haber agarrado a la Lulu. Lol. Es verdad. Es verdad. Dale, Buggy. No, pero es que necesita... Necesita... ¿El palito acá? ¿O lo van...? Palito. Oh, no. Palito, Uy, palito. No. Ahí se regala. Ay, va a gastar todo. Bueno. Pero es que... Pero él sabe que tiene el tercer Atrox en mano. Sí. Él lo sabe. Robó el turno anterior. Yo creo que no lo sabe. ¿Qué quería hacer? O sea, no. Se lo olvidó, pues se lo olvidó. No llevo la cuenta. Increíble. Sí, definitivamente no. Se lo olvidó completamente. Incredible. Ganaba, regaló la partida, ganaba. A ver, dependiendo lo bueno, igual tenía que negar Tan Buster, ¿no? Pero a ver qué roba acá. Wow, alright, so damage here, that's lethal. Because you can pull. Tiene Lethal. Si vas al coste 1, Lulu la bufea. Sí, ya. La bufea. ¿Va a ganar? Va a ganar. Lo bufea con el coste 1. Pones el más débil. Jalando a la Latrox y ganas. No, son. Sí, claro, mira. Ahí está, 5-5. Mamá. Exacto. ¿Y por qué robó esa unidad? Porque sin esa unidad no ganaba. Porque tenía que ser en ráfaga. Si no, Tan Buster bajaba el Darking y le bloqueaba. Nah, este tipo tiene una suerte, hermano. Nah, weón. Nah, buena, pobre tipo. Pero es que la Tank Buster troleó, o sea. Troleadiña. Ay. Bueno, ambos trolearon, pues, la verdad, pero. Me imagino a Alan ZQ viendo el partido. Este es el nivel de este World, dirá. Sí, ok, salen ahorita. Estos chicos jóvenes, definitivamente. Alan, a estos me los farmeaba. Verga, no se le ha dado nada a Tan Buster. Ese tipo deja. Ya van a ver en Twitter, va a poner un hilo seguramente. Muy para el Magic, gente. Voy para el Wend. Muy para el Wend. Muy para el Pokémon. Y justo hace como 2 días lo cerraron. Buenardo. Bueno, 1-0 a favor de Bowis. Es este Red Wing versus Atrox. ¿En qué versión ahora? Atrox. Atrox, el Atrox, o sea, ya puros Atrox. Bueno, sí, el Atrox número 50.000. Ya cansadito de ver Atrox, la verdad. O sea, si era tóxico Seraphine, Atrox lo es 10 veces más. Y Red Wing también, ya, o sea, por favor. Quiero ver a Mati con sus cambios en la línea. Coño, ¿verdad? Marvel Snap ganó Gotti, ¿no? Lorcito también en su año. En su momento. Ambos son juegos del año. Ay, Marvel Snap ya me da un poco de flojera, la verdad. Me aburrió a la semana. Sí, a mí también me aburrió. Me da risa porque recién ahora es que estoy leyendo, ya veo gente quejándose. Pero ahorita que la gente como que se dio cuenta un poquito de que sí está costoso. Y le digo comentarios por allí de la gente hablando de las cartas que no les cuesta conseguirle, toda la más. Que cuesta, sí, cuesta. And now it's back to the attack token of Bois. You go in for the open, you play the Gwen, maybe throw down some hallowed units. It's gonna be the Gwen. Tan Buster está que se mata. No puede más. Ah, casi te tumba, pues. Un día entero y sin ganar nada. Ah, bueno, nada de triste. No, pues sí. O sea, jugó 8 horas. Bueno, sí, casi 8 horas sin ganar nada. O sea, ya está jugando por jugar. Sí. Y aparte, cuando quería ganar una, la trolea. Sí. $7,000, o sea. Sí.
¿Cuánto se lleva? Pues nada más por 7000. Ah, bueno, ya 7000, lo mínimo, ¿no? Pues cuando termine el torneo va a decir, bueno, de $7000 y se le va a cambiar la cara. Sí. Pero ahorita no lo ve, eso es lo once triste. upon a time, Katarina was considered one of the worst cards in Legends of Runeterra, and we've seen her so much since Katarina Gwyn became a deck. I want to point out that Katarina didn't just suddenly become good. She's gone through quite a few rounds of buffs from the Blade's Edge on summon to the 0-mana Blade's Edge on level up to the point that we are today where Red Gwen is one of the best decks. And Katarina actually the most played champion through the qualifier stage of this event. Yeah, it's been great to see her be able to shine. I know she's a well-beloved character in League of Legends. A ver, la Red Gwen, pues ahí anda, ¿no? Ya tiene la Gwen, ya tiene la Katarina. ¿Qué más se le puede hacer aquí? Pues puede defender bien, puede bajar coste 2, atacar con Gwen, de hecho. Puede atacar en este turno, o sea, yo creo que la tiene easy aquí, Bowie. ¿Facilito? Facilito, papá. Facilito, papá. Sí. Pero trámite. And I mean, with the Bakai Reaper, this could be a rather aggressive attack. Even if some blocks do come out, you throw that one to the end of the line, and it continues to Rank tick up as Buster you play your 06, opponent's Donut service. 06. América. Sandstone Charger in hand, and looking at his hand, he has to decide, like, hey, how can I fake that I have more blockers here than I actually do? Because really, it doesn't want to block with the Gwen if she's going to die. Wants to block, you know, just jump block something else instead. But we'll have to see what is decided here. I mean, I kind of have my eyes on, ooh, Katarina. Okay, and it's a curious situation for Bois, right? Because there are desert duels in Tank's deck as well. So when you see these Sandstone Chargers come down, you don't necessarily think, okay, this is going to combat. You might be thinking, oh, here comes a desert duel to trade onto my Gwen without actually losing board presence on the side of Tank. And now the Blade's Edge, you know, actually not used in response. Probably going to wait until combat so that the Dark Enthrall doesn't come out and hit you in the face. Es el Varus, no, este es el Atrox. ¿Atrox Action? Sí, con Churima sí, este es el Action. Sí, el Atrox Action. Ay. No sé si es buena idea atacar. There is a quicksand in the hand of Tank, which could be used to hit both champions here. Probably just go all in on the Gwen though. Katarina has already rallied for the turn. No need to do that. But actually it's going to be held back for the Katarina on a future. No gastó Quicksand. Ok. Lol. Ok, interesante. sube nivel. Ya, Tanguaster, ya ríndete, ya. Está jugando por jugar. Tipo, ¿está bien? We didn't see any of those early cards. We didn't see the Prodigy that Alan has been hyping up all weekend as with the best new addition to the deck. And now 13 damage sent into the Nexus, and Bois not super inclined to block with either of these champions. I mean, taking 13 damage, that is a lot to take here, but I mean, there's two ephemerals. ¿Necesitaría cubrir eso? Probablemente no. O sea, el uno de vida. Ya, puedes tirar la daga. Al coste 1. Heal. Una daguita ahí. Nice. Una daguita ahí vendría bien, la verdad. Yo juego rank y me tiran 3 quicksand solo para la web. Y sí. Nada que sí, yo no la perdono. Still have to respect that though. Just the Blade's Edge. It would be able to give +1 still. Yeah, I guess the Blade's Edge is going to be sent at the Nexus. Maybe Bois has mapped it out a little bit more and says this is my better shot at lethal if I can get my opponent. Ni se gastó la... That's a range that I'm a little bit more comfortable with right now because there is quite a bit of damage still in Bois's hand. You know, we've got a Midnight. Usar la daguita en el... Definitely some surprise things to come out and it's actually going to be a double kill onto a... Ok, se la quitaron todo. Exacto, sí. Que no pueda seguir tirando los equipamientos. I mean, this Katarina having an extra attack potentially going to be está bien. Está bastante bien. No tiene muy controlado ya. Que tenéis que gastar de nada acá. O si no te mata. No, bueno. Cards onto the stack at the same time against a 4-mana Rite of Negation and saying, go ahead. Ya perdiste, creo. I'm playing a Harrowing deck. You think that you can get away with playing a Rite of Negation here? A little bit of BM from Bois, a little bit of bait. Ah, no tenía otro. No perdí. I think I like the bait here because if you draw in the future, I mean, being able to get a Rite of Negation out there.
either that or, forgot, but Es que no llega ni un solo Halloween. there was a little bit of teasing going on there. Tank might even have to use. Okay, no, actually not going to use the Bandle Telestone in order to. Bueno, tiene rally otra vez el coste 4 y marca las islas, así que. No. Sí, gana. Sí, gana, ¿no? Yeah, and there isn't a way to bounce back this Katarina, because if there was, this Gwen would be doing a lot. Sí. Aquí matas a Atrox, porque va a tirar el coste 4, ataca con Gwen, y aparte el Atrox muere. Tienes la marca de las islas, tienes la otra wea. Sí, Downs without quick attack, I am being told. So it's going to be the Midnight Raid instead, and we could send in Gwen with this, but as you keep mentioning, without any hallowed triggers, this is just going to be a 4-attack Gwen, snipping for 2. Oye, Atrox, loco. Te remonta la partida ese dicho solo. Pero se muere, no hay maná. Y va a cubrir con Atrox. Si no cubre con Atrox, está loco. Midnight Raid locked in, lethal presented, Aatrox the blocker. Could be a flock, could be a mark, a couple options for Busca la muerte. Marca las islas, sí, yo tiro marca de las islas ya. Porque ni siquiera se cura. Lo voy a matar con flock. Creo que no es necesario. Ok, está bien. So, losing him, not necessarily what you want to do with a hand like this. Yeah, unfortunately, no overwhelm on the Aatrox this time around, not until level 2, and we are quite a ways away from getting down a World Ender. And I mean, Tank kind of felt like they had the ideal opening hand. We had a lot of 1-drops, a lot of weapons. We found the Aatrox in the time lane. No, hermano, no se te da nada. Suicidio. Verga, loco, que. No. Ni siquiera se puede curar. Mierda, chico. Pobre tipo, No, Time Buster. No, es que me da más penita porque siento que me puede pasar así llego a un seasonal. Te imaginas perder todo, no. ¿A poco no, gente? Uno en el chat si seríamos nosotros en un seasonal. Si pasa, si pasa. Pero es que, bueno, no sé si capaz él juega así, ¿no? Capaz es su estilo de juego, pero entró tilteado, o sea, desde la primera partida. No mal es tu estilo de juego. No, pero me refiero a que se lo notó tilteado, pues. Se rendían casi todas. O sea, no está a toque, pues. Ya, está tilteado, pues, mi pana. Ah, pero ¿te acordáis de la primera partida? Nos jairolearon durísimo. Sí, capaz eso, pues que fue tanta la cogida que no, ¿sabes? No aguanta la presión. Sí, porque coño. Como hizo una huevona, chicos. Ya lo mi nuevo... Ustedes ven esa cara, esa es la cara de un Sasuke, de un futuro Sasuke igualito, ¿verdad? Y ese desarrollo de personaje. Es lo que voy a hacer. Perder es mi estilo de juego. Mi nueva frase. Yo robo mal y me rindo. Así soy yo. Mira eso, tiene que pegar, no pasa, otra parvada. Pobre tipo, no tiene nada que hacerlo. Mira, ahí va, se rendí. Sí, ya. No, pobre man, de verdad. Un abrazo para Tank Buster. Pasen ahí, búsquenlo en Twitter, pasen el link de los iranes. Me platico un ratito. Hay clases de cómo ganar una partida. Increíble. Ya subo ganaba. Es que tenía que ganar el Sley y el europeo. Que mira, nomás. Mierda. Amigo, América se cayó a pedazos. Sí. América no es buena región. Aquí se confirma. Igual creo que faltaron mejores nombres. O sea, tipo Watamix era como mi God. Un Majin Bae. Exacto. Un Majin Bae. ¿Qué pasa con Majin? Si hubieran sido buenos. Majin perdió, cierto. Claro. La J eliminó a Majin. Exacto, es verdad. Campo Rollo es bueno. J perdió Campo también. Rollo es bueno.
Perdió contra Grampa. Queda un juego, ¿no? Contra el Malquite. Sí, ¿no? Ya el de Aurora, según yo. Bueno, y si gana Aurora, se necesita un desempate, que es lo que dijo Mate. Mientras esperamos al siguiente, chicos, vamos a sortear el último tablero. Y al finalizar la partida que sigue, sorteamos 1000 monedas más. Un comentario en el chat. Y ya están participando por el tablerito Dark King, el rojito. Ay, Dios mío, team mamados. Ya son 7. Este fue más largo que el anterior. No te lo creo. Uf. Sí. El de ayer fueron 7 horas 50. Ya vamos por aquí. Ya vamos para. Vamos 8 horas exactas. Ay, ¿sabes qué? Necesito yo un masaje, loco. Un buen masaje. Ajito. Pero que me agarren la espalda y tras. No joda. Un masajito con final feliz. ¿Cómo no? No, pero ¿qué es eso? No, eso en ese lugar es lo que tú hagas. No. Un masajito normal, uno normalito. Además, quiero salir, coño, rejuvenecido, con fuerza. Estás contento, Sley. Chupa lo que sale. The Tank Buster estaba tilteado. Sí, totalmente, desde la primera partida. Creo que fue una suma de eso, ¿sabes? Tipo cuando pues, empiezas una mala racha y no te bajas de ella. Te nublas, pues. Yo estaba así ayer, ¿sabes? Contra el partido de Vallatine. ¿Cómo? Puse una musiquita. Yo estaba así ayer. Perdí contra Vallatine. Me afectó el mental. Sí, me imagino. Ya. Comenzar así es siempre. Que el mental se pierde muy rápido. Muy rápido que se pierde el mental. Y la musiquita salvó. Sí te vi que estás con la musiquita. Dije, no. Puso un poquito de maná de fondo. De maná. Al Duki, papá. Al Duki. El Duki. Oh, le sabe, gente. Masaje africano. Empieza por la espalda y termina en... ¡Ah, la madre! ¿Qué son los que hablan de ahí, ¿no? ¡Ay, Dios mío, qué bostezo! Sentí que me llevó Jesús. Esto duró mucho más, sí. Yo me acuerdo que a esta hora estábamos terminando, ayer. Sí, es que esta hora ya estaba cerrando yo. Más o menos. No, ya estaba cerrando. Ay, Dios mío. ¿Cómo va a ser a fin? Sí, me se un partido un poco más. Siento yo que más. Un poquito más lentas, más justas. Porque igual que ayer solo hubo una Serafín. Hoy igual, una. Y ambas duraron más o menos. Pero creo que la de ayer duró un poquito más, creo. Si no me equivoco. Creo que sí. No sé, ayer fue... Sí, yo vi que terminaron temprano. Pero nada, que unas partiditas del TFT no nos quite, pues. TFT, te digo yo. El verdadero juego de Riot, TFT. TFT. Un TFTista. Bueno, para Valorant, ahí sí hacen falta manos, no como este juego de mierda. Yo soy muy god en el Valorant, yo soy muy god en el Valorant. Entramos a tiro. Sí, yo le doy al Valorant. Le daba mucho, pero cuando tenía tiempo, ahorita que ya estoy en Loni ya no tengo tiempo. Ay, esa partida, weón, increíble, letal justo. Sí. Sí. Pero se lo jairolearon durísimo al pobre durante todo el día. 0-3 Datambuster, nada, güey. No también. Coño, qué depresión. Pobrecitos. Y bueno, no es por nada, no lo digo en joda, pero yo ese loco me lo consigo mucho en Ranked y lo recuerdo porque
Tiene un obra particular. Y casi siempre le gano. La verdad que sí. No, Sley, para ya. Ya No, lo no, de viste, verdad, ya yo no dijiste recuerdo, que yo su recuerdo estilo mucho de de juego él. perder. No. Ese estilo de juego, perder. Le déjalo, ya está muerto. Puede ser. ¿Cómo? Sley mundialista. Próximo año. Ley mundialista, ¿Se imagina? ¿Se imaginan yo en un mundial? No, tú dices yo spameando gestos. Pongo aquí la cámara y no haciendo caras y tal la paja. Pedazo de manco. Empiezo a gritar. No, hombre. Yo si llego al mundial, voy a jugar triple failure. No importa nada, vieja. Uno tiene que ser fiel a sus convicciones, como Gamparrogi con su Malphite. Gamparrogi. A ver, faltan 2 minutos para la siguiente ronda. Vamos a ir anunciando el ganador del tablero Darkin rojito. Ok, chiquillos. Ahí va. El último de la noche. La siguiente ronda, o sea, al finalizar el directo, sorteamos un último paquete de 1000 monedas. Daniel Serrano Robles, mi rey. Miembro del canal. Ahí tienes. Ya sabes, al Discord me pasas tu río tiré con una captura para comprobar que eres vos. No, que sos vos. Que sos vos, Daniel Serrano. Vamos a anotarte por acá. Tablero Darkin. Ahí está. Robar, Sley. Yo merecía el tablero. Vamos a funarlo, hay que hacer un hilo en Twitter. Bueno, yo se lo doy Otra después. vez a un primo de Sley por tablero. No puede ser. Todos son multicuentas de Sley. Él se queda con todas las recompensas. Pues la revende los tableros. Sí, En medio dólar. Se queda con los cosméticos. $1 por el tablero. ¿Cómo crees que ha sobrevivido hasta ahora, Sley? $1. ¿Cuánto estás loco? ¿Cuánto vale un tablero? No vale más. No, son como mínimo 10, ¿no? Claro, estás loco. Como mucho te lo dejo en $8. Como mucho. No, bueno, nada, es carísimo un tablero. 5. Bueno, vale plata. Sí, sí. Una malteadora con $5. Así es. No he visto el escenario que tienen del Worlds. Tiene ahí una carta de Atrox grandota. Es el trofeo del campeón. ¿Es el trofeo? Es el trofeo. Es el trofeo. Okay. O sea, pero es un ejemplo. Tú elegí el campeón y te ponen tu carita en el campeón. Te lo adaptan. O sea, qué bonito. La que está ahí es de cartón, pues. A ver, yo elegiría una Lisandrita como mi trofeo. ¿Tú qué elegirías, Mati? Draven. ¿Draven? No, Draven. Pero el del Coliseo. Draven del LOL, que es comentarista. Pero, ¿y es real la prefieres? ¿Es real? No, te gusta más Draven. No, Draven. Draven. Acá reventamos cráneo. Draven. Tú Sley Yasuo, ¿no? De una. Coño, yo creo que me iría por TF. Más emblemático para el Lorchito. Claro, tienes una calada de fucking TF así bien mamalón. No. Es Lisandrita de una. De una. Acá se viene el importante. Oye, debería de ser algo así, ¿no? Que cuando ganes el Mundial de Lore te dejen escoger una cartita para darle una skin, como tú quieras. A mí me gustaría, mínimo ya algo, ¿no? Porque por sí no dan gran cosa más que el dinero, obviamente el dinero es bueno. Pero que tienen esa opción, ¿no? O sea, esa opción de... Trofeíto, papá. Ya, pero en LoL te dan una skin exclusiva de tu equipo, que aquí te dejan... Sí, pero es el equipo. Aquí no hay equipo. Pero aquí, o sea, no personalizada, digo, pero alguna próxima skin, ¿no? A ver, que le toque skin a mi campeón favorito o algo. Pero no es tan especial. Sí te entiendo, pero no es tan especial. Yo creo que estaría bien un seguidor así tuyo. No estaría mal, no estaría mal. Que te hagan campeón. Un hechizo tuyo, ¿no? Un seguidor, así. Que me pongan detrás como haciendo un cameo, ¿sabes? Tipo una carta de Jonia.
Ándale, un carback, también estaría bien. Que yo sea como un estudiante de Jonia, salgo en el fondo así. O exacto, así como que esté el flashback del seguidor o el campeón y estés tú de fondo. Así como Ándale, que... sí. Pero es que algo que le dé más emoción al ganar, porque sí, el dinero es bueno, pero no es nada tan emblemático como que ha inmortalizado en el juego, o que tengas una skin de tu campeón. Date de mierda, chicos, dame mi plata. Dame la pena, Que tienes que ir más allá de la plata, Slay, tienes que ir a quedar en la historia. No, Yo escogería un Draven. God. Sirve. Un taco, Es real comiendo tacos en Noxus. Uy, esa sería mi carta, gente. Gran Parroyi. Por lo que vi, parece que Malphite pierde contra Atrox. Cuando Taría sube de nivel, diga, Slay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Lol. A ver, ya está la partida, es Gran Parroyi contra Chenia. Entonces todavía falta la de Aurora, ¿no? Todavía falta otra parte de esta. Creo que sí. Uy, no, sí vamos a acabar tarde, No estoy seguro. Esta es la última, Gran ¿no? Parroyi, ya lo eliminaron a Gran Parroyi, ¿no? No, acá se define el paso. Si gana Grampa, pasa Grampa. Si gana Chaina, pasa Chaina. Un mata-mata. Sí, todavía falta Aurora. Un duelo a muerte con cuchillo este. ¡Falta la Aurora! Sí, sí. Ah, wow, nada, Matusalén. Está increíble. O sea, todavía falta una hora entonces. Ah, bueno, me mato, hermano. Sí, hay que saltar más tableros. No queda otra. Nah, huevo, no van a directo. Otro tablerito. Que me vieron una cara de clavo. Está increíble. Un cameo con Víctor, Yo pedí un cameo con Víctor. Sí, estaría God. Ay. A ver, regresen, chicos, regresen. Congelar de 4 le hace mucho daño al Malphite. Por lo que vimos en la partida pasada. Sí. Congeló al Malphite y a la Taliyah y listo. Se acabó el ataque. La verdad que la mitad de ese deck está todo roto. El 4 también está rotísimo. ¿Cuál de 4? ¿El que tiene scout? No, me refiero a que el congelar, que también está rotísimo. Ah, sí, obvio. Muy bueno, o sea, tipo en general. Hay muchas cosas. O sea, el de Anivia es vientos adversos, es coste 5, ¿no? Y congela 2. Sí. Aquí te lo pones en 4 porque tiene una condición, solo por eso, pero aún así. Y vale 2 cuando la cumples, no me jodas. El tema es que muy. Tenéis de todo un poco, tenéis combat trick, tenéis congelar, podéis revivir campeones, y robo de vida, tenéis predicciones, o sea, son muy buenos los cultistas. Sí, las que sí, los Arcane tienen todo lo tienen. Sí. Yo creo que están muy bien hechos, tipo. ¿Quién no mataría ya? ¿Quién no mataría ya a Ashkan? No sé qué es peor, si la C4 con dureza y scout o el action. Es el tema. Pero es que la Ashkan, sabiendo que tiene ese equipamiento en mano, el segundo hito va a aliviar muy rápido. Sí. 2. Sí, te entiendo. Dudoso. No sé a qué hora juego mañana. Pregunta. A la misma hora. O sea, la transmisión comienza a la misma hora. Sí. ¿Seguro? No, sí. Voy a tener que levantarme temprano. Por eso yo te decía que si iba que iba hasta hoy acá. Porque es a la misma hora. Entonces sí van a transmitir los 8 partidos mañana. Por eso, si van a pasar las 8, o sea, todos los partidos con más razón. Sirve. Creo que estoy a gusto con este mundial. Creo que lo organizaron
10 de 10. Sí, la verdad es que sí. Se nota muchísimo la producción. El cambio. Me dio mucha, no sé, como cuando Ruin Su se emocionó. Cuando le preguntaron. Como un bonito momento. Ah, yo lo sé de YouTube, bastante lindo. Sí, fue un momento bonito, la verdad. Ah, es que el bicho 5 años haciendo el jueguito. Uno no lo ve, pero todos los comentarios, tanto buenos como malos, esa gente lo lee, pues. Y que la gente se queje de tu juego, hable mal, es verga. Obviamente que te afecta, pues. 5 años trabajando en esta verga. Para que funcione y la gente quejándose, coño. Oh, no lo defiendo, solo digo que les afecta, pues. Claro. Con cualquier cosa, algo que así queréis que sea exitoso si le metiste mucho empeño. Claro. No, la verdad es que ha hecho los mejores campeones. Si te pones a pensar, Axian, el Six, el Aphelios, una huevona. Solo con la Axian Aphelios ya tiene la mitad del oro. Es que sí. Es que Aphelios y Ashcan están muy bien. Son divertidos, funcionan en cualquier meta. Yo creo que perdió China. No. Sí. Ese es el Atrox Action, ¿no? Que haya dejado el Ashcan vivo. Sí. No me gustó que haya dejado el Ashcan vivo, o sea. Sí, el tema es que congelar ni funciona. ¿Por qué ahora va a ir volando el segundo hito? Generated off of the ambitious cultist. This makes your opponent discard their lowest cost follower from the hand. That next Forsaken Bakai is going to go bye-bye. Roji's fine. That's actually exactly what you want to get discarded. You know, Shenia was just taking the opportunity to see if maybe their last unit's a Sivir and I can hire. Próximo año tiene que ser presencial, ¿o no? Bueno, si las cosas mejoran. Puede ser un cuartico chiquito, sin mucho drama. Bueno, tipo esto, ¿sabes? Que hayan unas, qué sé yo, 50 personas, 40. Ya algo. Me sorprendió que hayan hecho como el casteo presencial y les quedó 10 de 10. Quedó muy lindo. Sí, la verdad que sí. Mierda, lo vamos a dar con elusivo, weón. Sí, no puedo nada. 5, 6, 7 le pasó. Stay alive and try to finish up with those cultists, with those blossoming cultists. Yeah, and when I look over at Grandpa Roji's side, he is also trying to find the unforgiving cold to deal with these blooming cultists, and I wonder if Chen is going to try to boost up the board around them in order to protect him from that frostbite spell. Es mal así. El tema es que Roy está muerto casi, ¿no? Con la gema murió. Eso iba a decir, con la gema muere exacto. Muere exacto. Lo único que pudiese hacer acá. ¿Cuánto va el segundo hito? Que no se ve el numerito. Va en 4. No llega porque le podría dar vulnerable. Exacto. Y listo, pero. Mierda. Perder de esa forma es triste. Que no podría pero tiene desafío. Nada. Pero igual. Gelar, sin pensarlo. Sí. Claro, congelar y gasta doble Shapestone. Ok, se fue la win con delusivos. 4, 3, 5, 6. Bueno, si roba algo en la siguiente, quién sabe. ¿Qué puede robar? ¿Un Atrox? No, pero ahí tenéis. El coste 1, no sé. De repente le sale por ahí. El coste 1. Sí, el que bufea. 4, 6. Llegaría exacto a 8. ¿Le llega? Queda 1. Son 4, 5, 6, 7, 8. Si llega. Tiene con las gemas. Viendo algo mal entonces. Coño, está 8 de vida. No tiene elusivo. Hace 4 de daño. 4. 5, 6, 7, 8. Si llega. Hablo de hechizo. Pega 1.
No, bufea, ya. bufea 2, Ya, sí. Oye, mate, si no va a Yo pensé llegar que a me la estáis final. hablando- Yo pensé que me estáis hablando de la unidad de coste 1. No, el cultista, el hechizo cultista. Sí, tenéis razón. Sí. No sé si hubiera bloqueado con el elusivo. Está ahí arrejando tu única Winston. Sí, ahí sí se fue para la verga. Pasa que si lo bufea serían 4 5. Se aturde, o sea, se congela el action y ella. La que va a atacar al elusivo. Tiene que tirar 2 veces, ¿no? Ah, no, una. Tuki, congelar. Sí, action y ella. Rakata, Es aparece buenísimo. Varus. Bien. Buenísimo esto. Sí. Igual troleó. Tuve que haber gastado el spell shield antes. Prevenir eso. La cara grampa. No, está bien, la hizo bien. O sea, sí, pero si hubiera gastado el spell shield. No, sí, pero digo Chenia, o sea, que la hizo bien ahí. Ah, sí, obvio. Y acá ganó. ¿No? ¿Sí? ¿La gema le vea? ¿O le falta? Me imagino que no, todavía le falta. Pero no está brillando la evolución. Sí, ¿Se queda el de 1? Ay, robó el golpe. Ay, Olvídate. ojete, ¿eh? Ahora, ¿dónde gastará el golpe? ¿En Varus o en el elusivo? No lo gastas directamente. Hasta ahí el siguiente turno. Creo yo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos? Bueno, no sé, porque Chenia tiene 50 hechizos, pero no sé si está... No, hacemos ahí. Sí, es que podéis jugar alrededor de eso también. Complicado. Si matáis al Varo y lo revive. Sí, Rollita se está cuestionando la vida. Está cagado, Sí. Roy. Está bien, tiene que pasar. Creo que es lo mejor. Se puede, Roy. Mira, y robó... Bueno, solo ahí no le sirve porque ya te equipado. Yeah, when we look at Grandpa Roji, he does still have Uy. very unforgiving cold in the A deck. close. So I wonder how Chenya is going to respect that. Ok, hizo open. Con todo. Gema. Y que sea lo que Dios quiera. Claro que también gana en mesa. Se me había olvidado ese punto. La verdad que a mí también, ni me había percatado que tenía 5 bichos en un mes. Yo pensando, yo viendo solo 4-3. Sí. Pero sí gana por mesa. Creo que sí. Sí. El tema es que el Varo no. O si le vea. Eso, tiene que bufar equitativamente. Ay, se queda tan cerca de la vida ese Varo. Le faltó un hechizo, creo. La Solani, que la va a usar ahora, me imagino. Uf. Pero igual a otro blocker, ¿no? Es que le vea a Varus, tipo, o sea. Worth it. Yo imagino que va No, por no el- le vea, po. Yo No le imagino que vea va por el porque no equipo, un ¿no? hechizo. Va por el equipo. ¿Será que le va a quitar el equipo a no sé. A ver. Uy, se lo piensa mucho. No, abrió ataque. De una. De una lo hice. Aquí puede defender una unidad, ¿no? Que va a ser Varus, supongo yo. No, va a ser el elusivo. Primero escudo para que no me lo vuelvan a congelar. Aprendió. Y ya es partida para Rogi. Es... No sé si es Sí, ¿no? partida para Roy. No. Pero ¿por qué matarías a tu... Sivir? Ah, porque afuera tienen que matarlo, ¿cierto? O sea, ya, ¿cómo las partidas? Si en la siguiente tiene... Te Tiene... bajáis el Atrox y te curáis. Es un buen blocker. Bueno, sí, es verdad, tiene 12 vidas, sí. Y se va a curar ahorita, sí, es verdad. O sea, todavía tiene vida, pues sí, es verdad. Pierde No, la como- Sivir acá, ¿no? Como que tiene la Redentora, digo, bueno, la Redentora pasa bastante daño. Porque tiene Redentora, hechizo de Axian. O sea, tiene con qué limpiar todavía. Dudando, Roy. Están jugando un matchup de $5,000. ¿Cómo estás, Joseito? ¿Todo bien?
Sí, tal cual. De $5,000, lol. LOL. Sí, estás jugando un matchup de $5,000. El que gana pasa. No es bueno pensar esas cosas cuando estás en ese tipo de matchup. Que después uno lo razona, tipo, después que termina el matchup. Si ya en los giranas me pongo nervioso. Por mis moneditas, digo, ¿no? Vale. Chico, pero perdí la Civil, yo ni cagando pierdo la Civil. Sí, yo prefería perder el action, pero creo que piensa que lo puede sacar el robo o revivirla de alguna manera. Es que en la siguiente creo que activa otra vez el hito. No, no la activa, no llega. Son Según yo no llega. 7, 6, 5 con el hechizo de Action, 4 solo pasando turno, 3, 2 con la Redentora, no llega. Ah, bueno, no, te quedan 1. Porque golpea Action, claro, quedan 1. Solo que robe. Ah, pero claro, le genera otro de esas cosas. Si llega. Ah, no, si llega exacto. Si llega. Llega exacto. Y luego le va a dar. Claro, sí, aún así no cierra, no cierra. No, si da vulnerable, sí, ¿no? Porque revive y da vulnerable a los enemigos. Así que debería de poder escoger a los que no son Atrox y pasar el daño. No, claro, pero acá agarráis y tiráis el que revive, ¿no? Pero tiene de night. Sí, sí. Ah, la mierda. Sí, el deny de una, ¿no? Ataque, Con tiene todo, que ir por no, ataque. y robó el coste 1, no, olvídate, con robó. todo. Robó a Varus también. Dale con todo, mi rey. Tienes Ignite, pues juega tranquilo, si gastan Walender lo deniega. Sí, yo bajo todo. Sí, tiene que hacerlo. No, gran perro. El Malphite vive, gente. Creo que le van a hacer 2-0 al Malphite. No, Mati, se Que puede. los congelares son muy pesados. Mira, Walender para la mierda. Tú tienes que tener fe, Mati. Lo que falta, un poquito de fe. Calza justo para todo. Deny Absolver. Sí, para tu casa. exactamente. El mejor robo que pudo haber tenido el de uno, ¿no? O si no, no llegaba. Yo creo que sí. Realmente, y Varus también, obviamente. Sí, la que sí, robó exacto. Una huevona. Era el top deck que necesitaba. Sí, tal cual. ¿No denegó? ¿What? No denegó. Los va a poner. No denegó. Les va a poner que vulnerable. ¿Qué coño más? Ah, no es cuante. Ah, los bufeya. Pero era mejor pasar el daño pequeño, ¿no? O sea, 2 de vida se quedaban. Bueno, aún así. Él pensará en los golpes. Pero no sé, muy raro, muy raro. Claro, los golpes le quitan a 16. Pero no, porque si tiene a Sivir, puede salvarlo. 16. Yo prefiero darle exacto. escudo y daño. la calculó perfecto. Increíble. LOL. Y todo por no bloquear. Ah, buena. Increíble. Ah, bueno, loco está rezándole eso. LOL. Es que no tiene nada, Y si tuviera el hechizo de coste 1, ya con eso se libraba de todo. Actualiza Gogo, creo que estás atrás. Voy atrás, no voy atrás. Yo creo que troleó al no gastar el denegar. Ya Cualquier ganó. buff. No, sé. sí, cualquier buff es lo que está diciendo. Sí, cualquier ¿por buff qué no le gastaréis frenaba. denegar? O sea. Ok. Sin más. Sí. No puede ser. Sin comentarios. Se puede. Todavía se puede. ¿Cuántos gastó congelares? Shiny en la pasada. Uno. Tiene que hacer mulligan por el congelar. A ver. Solo espero que coño ojalá gane rápido ese Malphite si es que piensa ganar. Si no, otra partida más.
Igual tiene una muy buena mano de inicio Chenia, como que el juego dijo, mira. Yo creo que este enfrentamiento es muy favorable para Chenia. Que roba los congelares, si es que lo roba, si no, no. Uy, todo robo. Hay hartos turnos para robarlo. Sí, puede predecirlo. No, parece que no. Uy, decidió agarrar el Atrox, ok. Eso es que igual es durísimo un 3-2. Como el mazo no tiene curación, va a ser un 3-4 con el... Con edito, yo con edito, con el equipamiento. Sí, exacto. Duro la partida. Más por el Malphite. Imagino si le hacen 2-0 al Malphite, cómo se va a sentir Grandpa Roy. Que tu main deck le hagan 2-0 en esta etapa, uy, amigo. Pero imagínate si pasa. Imagínate, ¿qué lección nos va a quedar de eso? De que los sueños se cumplen, Mati. Los sueños se cumplen. Mierda. Es que ese elusivo es un hijo de puta. Sí, yo odio ese pinche elusivo, lo odio, lo detesto. Deben de nerfear ese pinche carta. No, de verdad está bien, pero es muy molesto. Ah, ¿qué está bien? ¿Cómo que está bien? Bueno, que sea un 2-2 entonces, o un 3-1. No, 3-1 estaría... un 2-2 me sirve. Un 2-2, ¿no? No, what? Robó otro elusivo. ¿Cómo que otro elusivo? No me la lo bueno que no tiene para bufarlo más que de vida, pero va a ser prácticamente 7 de daño si pasa los elusivos. Uy, bajó de maná. Uy, a la mierda. No, papu. ¿Cuál se lo da, ese sí está bien. Ah, ¿qué ha pasado? Yo se lo hubiera dado el 4-3, por si tiene Él le va a dar el top. No, es que va muy bien. Nos estamos quejando de los elusivos. Te dais top siempre, ¿no? Creo yo. Sí, ¿no? Le podéis dar top incluso a la 2-2 para que ataque. Está bien, sí. Mierda, chico. De una te lo quitas encima. Pero igual van a ser 4 de daño. Es que eso. Están 10, bro. Sí. Bro. Baja el 1-3. Ataque con todo. Sí. Lo bufas a que sea un 2. No, incluso. Yo creo que incluso le pudiste haber dado el equipamiento a la 2-2. Si los bichos que vienen van a venir al doble de bufados, pero está bien igual. Está bien. Priorizó daño. El tema es que si le bufeaba ya la bichita no se moría en este turno. Entonces igual es un burneito todos los turnos. Sí. Pero va bien. Uy, roba el congelar, no puede ser. Voy a matar el elusivo. No está mal. Sí lo mata. Pero quedan elusivos, pa. Pero ya jugó Atrox. Tontería. Una 7-7. Teniendo otro Atrox, está chill. ¿A defender con Atrox en serio? ¿Porque tiene otro? Sí. Incluso... Sí, está bien esto. Ay. No, Se cagó. Yo sí bloqueo con Atrox, o sea, tipo... Sí, está bien. Ah, pues tiene otro. Que sí, tenía otro. Bien. Pero bueno, no bloquear con el 1-3, no sé qué tanto me gustó. No, Lo sí, quiere para el World Ender, ¿no? Sí, efectivamente. Mierda, chico. Uy, Talilla. ¿Eso es un 5-7? Creo que sí.
Sí. No, y le dio el hechizo de Riven. Mierda, hermano. Le das más 2 de vida, son 5, 9. Más 2 de vida y lo bufeáis. O le das tough. Bueno, le dais... también puede ser tough, pero es que es mejor el bufo. Es mejor el bufo siempre. El bufo de vida porque trae bufeado a los bichitos que vienen después. Si sale otro elusivo. Y además Anaka como carta es para cerrar partidas muy chido. No me gusta. Tough acá. Ah, sí me gusta, me gusta. No. Sí, invoca más Arkins, más cositas. Es que el otro te invoca... Si lo transformáis en Darkin, te invoca otro Darkin, o sea, tipo, es muy bueno. Eso es Anaka. Esto es que Chain estaba pensando en jugar el de top. Sí, el de top. No, yo hablo de Anaka. Acá esto le va a doler muchísimo. Cuando le tiren el... Uf. Un 7, no, a los 6, chico. Es que esto le duele mucho. El bufo de 0 mana. Muy inteligente esa gema porque así ya no puede tirar el spell de 1, que se tira 2 veces. Y luego la cara grave. Comió. Sí, la cara grave. Comió. No, le hizo mierda ahora. Qué tontería. Jugó la psicológica perfecta. Increíble. ¿Aparece Malphite? No. ¿No quiere aparecer? Increíble. No, ni tan mal. Aquí te quitas de encima algo, bueno, sí. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va qué? El spell de... que no veo. Te viene. Va a ganar la partida. Esto pasa 2. No sé qué tanto me gustó que matara su unidad, La pudo haber salvado. Porque el World Ender, o sea, está God Atrox, pero si tienes más cosas, me gusta que tenga más unidades abajo para aprovechar. Pero... yo creo que está bien. Un spot bastante bueno. Atrox te comienza a curar. Voy a tirar el World Ender a la vuelta. Es congelado. No, está muy bien. Last turn he tapped out, he fooled me. Now, would he ever play this without Momentus? He knows that it's pretty good trade, and I don't think he would ever risk it on the... Yeah, and Rogi doesn't take the bait. He's not going to get baited twice. He still has the right of negation in hand to beat the World Ender, and finally Malphite comes into the... Malphite. Apareció. Pedina iba a estar rico. Bueno, no hace falta, ¿no? Porque no tiene... No hace falta, es legal. No hace falta realmente. No hace falta, no hay más nada. No, pero acá los Darkin 0 mana, tipo... Sí. Bueno, no puedo jugar ninguno, ¿no? Acá es 8, ¿no? No puedo jugarlo. Sí, acá es 8, es 8. No puedo jugar el de 5. Este Malphite, buenardo. Nunca había visto esa skin. Nada más la he visto aquí en el mundial. El tema es que el siguiente que Grampa tiene que forzarla con todo. No, el Grampa perdió. Siendo completamente sincero. Sí, o sea, el congelar. Uy, el de Jonia muy bueno. ¿Ahora dije el de Jonia? Entiendo que es muy caro, pero me pareció muy bueno ese. Bueno, y que no te dan nada realmente en las unidades. Pero es muy bueno. Que es muy bueno porque no te obliga a gastar el congelador. Te baja, te tira el spell de Malphite y tiráis el de Jonia por 5 mana, creo.
4 por 4 mana y llenaste la mesa. Se solucionan todos tus problemas. Sí. Que va a ganar igual porque tiene el congelar, pero no sé. Lejón era muy bueno. Te permitía no gastar el congelar. Se confía en el Malphite. No, si lo escogió, ¿viste? Sí. Falta fe, aquí falta fe, gente. Se quedó con eso. Y acá ya, chill. Nuestro amigo Chain. Samo. Y la por aquí si la aturde ahora. El de Jonia y pierde todo el turno. Exactamente, porque invoca 3 bichos. Yo atacaba sin el stun. Ah, es que atacar sin el stun es literalmente... ¿Qué te diste de esto? Porque le invoco otra vez 3 bichos. No, porque mira, atacas con el sin el stun y pierdes. Más rápido, Mati. Claro, pierde más rápido. Es para hacerlo más rápido, aquí no tienes esperanzas. ¿No piensas que todavía puedes ganar? Cómo se está cayendo a pedazos Malphite, Impresionante. Siempre fue un baiteo. Pero funcionó varias veces, le banearon al Malphite cuando ganó. Es bait. Es bait. ¿Qué te dije? Atacas sin stunear, Mati. Yo te lo dije. Te da el daño, mira, 15, pum. Obviamente no va a tener respuesta. No va a tener ninguna respuesta. Bueno, como si nada, mira la cara de pobre Grampa. Es una buena idea, pero obviamente todo iba alrededor de que no tuviera el congelar. Es que el partido se define si roba y congelar. Sí, Me he dado cuenta por lo que vi en los 2 partidos de Malphite. Congelar te arruina el alma. Parte de su estilo de juego, perder. Pero bajar otro, bueno, es que el otro te los dan débil. No sirve. 2 anacas ya, qué tontería. Ya, mándala a dormir. ¿Y no? Se puede, gente. El stun de Malphite es en todas las rondas. ¿Varus cuesta 0? Wow. Qué estupidez. A ver qué sale acá. Y que es abrumar. ¿No? Es abrumar, eso es abrumar. Es abrumar. Qué tontería, es abrumar. Sobrevive. Se confía. Lógico que sobrevive. Sobrevive. ¿Qué te dije, Mati? Se tiene que confiar. ¿Qué respuesta tiene para la siguiente? Nada. A ver. No hay nada. Aquí obviamente no va a matar a Taliyah con su hechizo de 1. Obviamente no. El tema es que ¿cómo se llama? La Bra. Lethal igual. Sí, sí, menos 8. When it comes to these burst speed spells, you can't use the Oracle's Eye to calculate that damage, right? Because they just immediately resolve. Creo que tiró el Quicksand mal, creo. Creo que si lo tiraban menos 4 en los otros bichos, creo que iba mejor, habría más daño. Sí, realmente el daño que iba a pasar con Atrox iba a ser mínimo. Tenía que... No iba a pasar daño con Atrox directamente. Sí. Tenía que haberlo puesto el -4 al otro ya. La verdad es que sí, porque se lo puso al Atrox. Si el Atrox... No sé, o sea, se equivocó. Atrox tenía 10 y... tenía 11 y Malphite tenía 11 y con dureza además. Tuvo miedo. ¿Entendías? Bueno, sabíamos que iba a ganar igual la mano que tenía, pero ese error grave, ¿eh? Oye, pero viéndolo así, ¿cuánto llevamos de directo? ¿Unas 8 horas? 8:30. Todo el rato he visto 1200 y tantas personas viendo el stream en YouTube, ¿eh? Sí, solo en YouTube. O sea, no baja, es constante. ¿Está loco la gente que vemos Runeterra o qué? ¿Para todo el día estar aquí? ¿En Twitch cuánto hay ahorita? Llegó a 10K en un momento, creo. Es que 8 horas y del con día esa consistencia.
O sea, Al principio del día tuvo 10k y después se mantuvo en 7, 6 por... Ni tan mal. No tenemos vida los que jugamos cartitas. Da igual, es como todos quieren verlo, yo creo, porque es como todo parche, carta nueva. Es interesante. La verdad que sí, la verdad que sí. Los putos elusivos, loco. Los elusivos, conche su madre. Doble chip, puede ser, pa. Doble chip, doble chip. Doble chip y ahí me ruda. Triple chip, cositas. Mierda. Como roba gran parroy, Ahora. Le sabe robar, ya saben, gente, o sea, robar es una habilidad básica. Una buena, 3 chips. 3 chips. Ah, que 3 chip es muy buen draw, tipo. Para matarte, pues. Sley, ya te estás muriendo. Un poquito. Un poquito mucho. ¿Qué juega acá? Supongo que el que te da el equipo para comenzar a activar tus cartas. De una. Porque te puede dar ataque rápido, te puede dar abrumar. Cositas. Creo que gran parroyo y llega, no. La mano que tiene. No, pues le dio pura mierda. Sí, ahora baja el de 3, supongo. Sí, va por talilla. Ah, sí, talilla también. Talilla y sí se activa. Justo cuando baja talilla se activan los dos. Es que esta carta es muy buena para este deck de talilla. No, pero es que en su puta vida va a partir también. Oye, qué asco. Sirve. No, bueno, va a llenar la mesa completita. Oh, perdió, boludo. Completita, mira. Esto es lo que necesitaba el Malphite. Que no te salga Malphite. Esa es la clave de este deck. Mira esa mierda. No tener Malphite y jugarlo como agro. Es lo único que se necesita. Ah, no perdió, pero está en la B. Uy, el cataclismo muy bueno. El cataclismo bueno. Pero esto es Bane, Kane, Atrox, ¿no? No, Bane Kane. Nada más Bane Kane. Uf, sí, pues el Atrox ya en el otro mazo. Ah, verdad, sí. Ah, claro. Bane Es que tendrá ya... que carrear, ¿no? Sí, Por lo que parece. Pero igual, carrea esto. El tema... Ay, Dios. Esto no pinta bien. 9 de daño. 9, buenísimo. Y no pierde nada más que chip. Está bien. Se queda así. No, huevona. La siguiente. Kane se muere automáticamente con el. Sí, se coste muere 5, mientras tú... pero lo va a revivir con el coste 3 otra vez. Igual, no creo que haga mucho. Creo que la puede remontar. Bueno, ya no la puede revivir. Uy, yo no sé si hago eso. No, eso. No. O sea, lo que quiere es subir de nivel a su Bane, pero no lo vale. No lo vale. No. ¿Lo hizo? ¡Lol! ¿No? ¿Por qué? ¿Que le da scout? Claro, le da scout. No, hermano. Ganó, exacto, ganó. Es verdad. Ganó. En la siguiente hace Open y gana. Se quiere morir Rogi. No, Tiene que robar el Arenas. ¿Por qué está bufado ese? Ah, por el coste 4, cierto. Bufó el equipo, es verdad. Arenas. No, mira Roger. No, es que. Ya como te lo ponen en pantalla, 6% de robar, probabilidad de robar arenas. Oh, épico ese dato. Ese dato es épico. Sí. Perdió. No, Roger, no. Qué depresión, man. Bueno, soy el único de América. Mierda. 6% de probabilidad de robar. Qué rata como lo ponen en pantalla. Como el póker, cuando ponen la probabilidad de que salga justo la carta que necesitáis para ganar. Pana, pero como te hacen eso, mira.
No, es que si fuera, o sea, es que lo entiendo, porque el contrincante siempre roba lo que le hace falta. Yo una vez le maté 2 Jinx a un tipo seguido y top deckeó la tercera Jinx. Le quedaba una Jinx en el deck y la top deckeó y ganó, hijo de su pinche madre. Increíble. Mira, todo contento. Increíble. Increíble. No se le dio. Increíble. No, pero cómo la remó el pino de mierda. La suerte que tuvo Chenia, no puede ser. No, ni él se la cree. No, ni él se la cree, o sea, no había hecho ni una expresión, no había hecho ni una expresión en todo lo que va del mundial. Mira, bien, respetuoso. Bien, Chenia, ya me cayó bien Chenia. Se tuvo que haber puesto un baile del Fortnite ahí. FM. Sí. No se confió en el Malphite, no se confió lo suficiente, es que eso es como Goku, le teníamos bueno, que dar mazo energía. de mierda ese que lo va a llevar para el mundial. Le teníamos que dar energía. Épico, bro. No, cómo se la remontó, increíble. He almost won one game with it, and now he just closed the game that was looking unwinnable. Yeah, having the vein and the Sí, hace falta un bufeito a Malphite, a ver si le cae. Getting a reforged scout weapon as well on top of that. ¿Te imaginas? Estaría bien. ¿Cómo? Que nada más por torturar al Malphite le cae un bufeito después. Pobre Malphite. Alan quiere ya 1 versus 1 contra el Chin. ¿Dónde es? ¿De coreano, no? Creo. Creo que Es sí. de APAC. Es de APAC. No sé de qué parte. No sé de qué país, pero es de APAC. Necra, Boulevard, Casanova, Silverfuse. Pero a Sley. Alan se lo trajeron. ¿De dónde era Alan? Como de Holanda, ¿no? Algo así. No, Alan es de Polonia. De Polonia, ¿verdad? Se lo trajeron de Polonia. ¿A dónde están los fines de Riot? ¿De Los Ángeles? Sí están, no sé en qué ciudad están. Esto creo que es Nueva York. Capaz estoy loco. Creo que esto es Nueva York. No me acuerdo. Lo pusieron en Twitter. En la foto. Pero mira, Mati, si ganas el próximo año, estarás ahí. Listo. Aprendo inglés. Aprendes inglés, Solo voy si llevan a Slay. Listo. Ya Slay se cae ya de mojado. Paco Arturo en español también. También iba a ir Panda, pero le pasó el tema de la visa. Tuvo un problema y lo devolvieron. Sí. No, imagínate, Mati, ganas, pides que haya una transmisión oficial de latinos y nos llevas a todo el cast de casters. No. Exclusivo. Hicieron 0-2 a Malphite, hermano. Te querés morir. Nunca más llevas ese mazo de mierda. Bueno, la intentó. Se fue fiel hasta el final con su idea. Yo lo contaría como una victoria, porque llevaste Malphite al mundial, estuviste a punto de pasar Qué a la última raro como etapa. le ponen en la cara. Pobre Graf. Pero es que cometió muchos errores. O sea, tipo, el Quicksand fue una mierda. Sí, el Quicksand ahí sí estuvo muy tonto. Tenía posibilidades de ganar si no hubiera desperdiciado el Quicksand ahí. La verdad, bueno, siento yo, capaz me equivoco, pero no sé qué pensará Mati, pero siento yo que el segundo día fue mucho misplay, mucho más misplay. O sea, creo que por partida había un misplay, pero notorio, ¿sabes? Tipo, porque hicieron eso, ¿sabes? Y así... Encuentro que Teddy jugó excelente. Teddy jugó muy bien. No sé si te acordáis de Teddy. ¿Cuál es? Que jugaba Serafín. Ya. De Serafín. Ya. Ah, jugó claro. muy bien. Yo no lo vi cometer un error. Claro, Teddy. fue el que le ganó. Los dos que hicieron 3-0 jugaron muy bien. Los demás, los que se fueron 0-3, no es por desmerecerlo ni nada, pero creo que cometieron muchos errores. Sí, porque los que perdieron sí se vio o sea, a diferencia del día 1, pues. Que no hubo... Donu, sí, pues. de Tank Buster creo que cometieron errores. Muy notorios. Ah, no, pero Tambuster se merece el 0-10 que tiene. Me encantó el detallito del Quicksand. Me encantó. Hicieron rapidísimo. Sí, rapidísimo. Ponlo en pantalla. Es que eso es producción, de verdad. Eso es producción. O sea, que tenga un operador que les diga necesita el Quicksand para ganar y él lo ponga rápido en pantalla. Eso es producción. Se nota la diferencia. Me encantó. Lo mejor del mundial. Sí, la verdad que sí. Este tipo de cosas son bonitas. Easy.
Hay que uno más, la puta madre. Sí, que uno más, el de Aurora, ¿no? Aurora. Sí, ya, pero apoyamos a Aurora. Ay, Van a Dios decir que mío. necesita para pasar Aurora. Mierda, soy el único de América, viejo. Bueno, ya sabes, pon el tweet, pero lo pones en inglés, Mati. Pones, ¿qué pasó, gringuillos? Le dice. Y hay que poner. Vamos a... Queda un sorteito. Ah, queda el sorteo de las monedas, pero eso será después, después de esta partida, gente. Ah, ya va a comenzar, ok. Teddy Aurora. Ay, Aurora, viejo. Oye, no es por nada, Sí, pero juega muy bien, bro. eso iba a decir, Teddy Juega muy se la ha bien. lucido mucho. Yeah, I think these were some of the favorites to Y Aurora ni ha movido la cámara. Increíble. We get them for the final game of the day. Both of them kind of expected to maybe be a potential 3-0 in this group. Both of them seasonal champions from the most recent Awakening expansion. We've got APAC versus EMEA on the two players that are absolutely on fire coming out of these regions. And honestly, I don't know who I have as a favorite. Look, we've been talking about top-level play all day. I think Teddy's name has come up a ton, right? It was alongside Aragorn and Roji. But Aurora has been quietly playing some fantastic Runeterra as well. And if anyone's going to challenge Sí, hasta el Bowie pasó con la mala suerte. Teddy Sí. out of top 8 after the day he's had, I think it's Aurora. I mean, they've both played incredibly clean games today. You don't get too much more top-notch than this. They're both coming off of the seasonal championship recently, so they know exactly what to expect. They have an idea of Los de hoy son públicos, los sorteos. Los de hoy. Todos son públicos. Solo que si eres miembro tienes más chance de ganar. Chomping at the bit for this one, so I'm just gonna go ahead and send it over to our incredible casters to close us out today, Alan and Skarzig. Hello, everyone, and welcome back to the caster desk. We're jumping into our final best of 3 of the day. The players have drawn things out to this final momentous occasion to figure out who's going to advance. The analysts really talked about the pedigree of these players, but how do you feel about the upcoming matchup, Alan? Oh, that's gonna be very, very close. I'm feeling both players recognize the strength of Aatrox at this point. Like, they've seen, they've played. I think they'll ban. Yeah, when they come through with the bans, they're trying to manipulate those matchups in their favor. Notably, Aurora is a player that doesn't think that the stats matter. Don Teddy, que aquí no está afeitado, por cierto. Teddy, a ver. El Aatrox con Vayne y Queen. Jinx con el coste 8. Y Serafín. Ah, lol, en el deck de Aatrox lleva el coste 8 también. A la mierda. Me he dado cuenta. Fuerza de los campeones. Ya, esto es demasiado en poco, pues. No hace falta meterle eso también a Aatrox. Una buena hijo de puta. Por si acaso, Aatrox con Scout. Sí, por si no puedo usar Volender. Aurora, Aatrox Kane, Pantheon Varus y el Aurelion Sol que se cogió al un Aatrox, ¿no? Sin mal rock, sí. Lo cogió por ahí. Sí. Facilito que lo evolucionó, ya me acordé. Y ya una copia de que fuerza a los campeones, por si acaso. Idea because we have Aurelion Sol that is this late game dominant force, but if Daybreak is allowed to establish itself in the early mid game, the one of champion strength is a constant looming threat your opponent has to be aware of. 3 different decks have La lonche de mañana. La última, gente. La última, hacemos el sorteo y nos vamos. 9 horas. Más de 9 horas. Ay, mira esa fuerza de los campeones, pero no creo, no se lo va a quedar ni cagando. No creo que vaya por ella de una vez. Pantheon, Bakai. Sí, se la quita. Pantheon, Bakai, Horaci. Sí, se quedó con todo. Esto está bueno.
setting up a lot of free trades in the early game, Teddy could run away with this one. In Vayne, Champion Strength plays slightly different. It's not a deck that just wants to spam all the 1-drops, ignore all the attacks, do not attack, and just play Champion Strength. It just doesn't have those cards. It's just more of a top end that you want to play to close the game later on, more than a cheese win on turn 5-6. So that's a natural that... Es verdad, Mati, ¿cómo sabes tú con quién juegas mañana? Es por los tiebreakers, tipo el mejor ya. el mejor uno se enfrenta al peor 2. El mejor primer lugar se enfrenta al peor segundo lugar. Así va cambiando, po. El peor primer lugar se enfrenta al mejor segundo lugar. Por lo más parejo. Como tal, no sé. Tipo, supongo que lo van a avisar después de esto. Que termine. Lo van a hacer rápido. Es una cosa, lo sacan rápido esas cosas ellos. Sí. Pueden tener listo, o sea, deben estar esperando si pasa Teddy Sí, o el no, o sea, resultado si pasa ya. Aurora o no. Sí. Coño, esa carta tiene el desilenciar el crisol de Micael. En mi vida he visto que alguien la use. Lleva una copia, me imagino. Coño, el crisol te quita el congelar, por cierto. Y es, coño, y es vital con Pantheon, la verdad. Uy, combinaba con el arpa y bueno. That's a very strong play from Teddy. He can just equip the harp and threaten killing that for free, pretty much the unit. And so here's the Darkened Harp, is indeed equipped. Here comes Valor swinging through. Fortunately, this Pantheon has barrier, can kind of hold back some of these other attacks. Teddy has 3 mana still available to threaten combat tricks of his own. Well, no, he can't do much. Probably just Aurora looks to play the weapon after the swing on the Pantheon to just proc the Fated. Yeah, now that Forsaken Bakai goes down, Pantheon will receive that Lodestone. Then there's another attack coming through potentially. What if Teddy just goes for Champion Strength next turn? How crazy that would be? He could rally with the Valor. Oh my goodness! Alan, you devious caster, you seeing the greediest of lines. What if I just play Champion Strength, force you to have Unforgiving Cold immediately this early? I mean, this also enables Furious Wielder because so he can immediately turn down that. Es verdad lo que están diciendo. Puede utilizar fuerza a los campeones en la siguiente ronda y darle activar el scout de valor. Demasiado exagerado, pero. A ver, que no está viendo la partida. Estaba respondiendo un mensaje. Dale, tranqui. Yeah, so we can attack, wait for a block, maybe try to put down the momentous choice to trigger Pantheon's Fated. Ah, pero ni cagando. Would Teddy just Depende si Sí, Aurora es gasta muy mana. rebuscado, tipo. Sí. Demasiado mana. Sí, Aurora tampoco tiene más nada. Va a pasar y ya. Sí, no tiene nada. no attack here from Aurora. Yeah, he doesn't want to Aurora, loco. He's also considering there is an out of the Champions Fiao. and if he commits the attack, there is a block, he's already forced to spend the resources. The pressure is so high from the Champion Strength because Aurora has to give up his priority here and say, Es cómico porque se siente como si fuese Pantheon versus 10 Darkin. Literal. Un hombre contra todos los dioses. Sí, porque si ese va a ser mierda, una huevona. Consistent development, he's not in a rush anywhere. Champion Strength only gets better. Historically, the way to beat Fated is to go wider than them, and this is something that Vayne's going to do in spades. We still have the Valor with Scout. Ok, la gastó. Ok. This forces Aurora to be a lot more proactive from this position. Here comes Mikhail's Blessing. He's trying to go tall, find perhaps... Sí, ya se hizo el hilo en Twitter de Tankbuster. ¿Cómo? Ya se hizo un hilo en Twitter de Tankbuster. ¿Sí? Sí. Ah, que él ya hizo uno. Sí, ya hizo uno. A ver. Me da risa porque cuando le tiró el crisol de Mikael, te volvió a ver la segunda pantalla. Yo que ni sabía que llevaba esa carta. Y además de Tankbuster tenía un muy buen equipo de práctica. Tenía muy buenos jugadores. Es que es arrecho porque como
Si tú quieres llevar a Malphite, te lo vas a llevar como sea, ¿sabes? No hay como... Coño, pásame el... O dale like. para ver... Que no lo veo. Ahí está. Sí, ¿ves? Hubo mal. Al final pone con la gente que entrenó y sí, o sea, son muy buenos jugadores. Now Pantheon set down to 3 HP. Bane comes through, Combat Cook as well. Sí, sí. Again, discounted to 1 thanks to the multiple attacks from this turn. We can take down the Pantheon if Aurora taps under this Expanse's protection. He can just play the Momentous choice, block Vayne, and go from there. But the problem comes if there is a catch with the weapon. And there is a weapon that we are aware of, because he sees the Carpi. So potentially that Vayne... Ahí le di like, si me decían. Es que no lo puedo pasar por acá, gente, pero... O sea, lo vi en el teléfono. Pero si le dan... Si van a mi Twitter, lo van a ver. Le di like. Nada, básicamente dice eso, pues. Se siente... Sabe que jugó mal y le agradece al equipo. Sí. Que regaló la partida. Porque según él tenía buena lineup. Sí, yo era de las lineups que más miedo me tenía a enfrentar porque ha sólido. Muy sólido. Mierda. La cara de Teddy. Sí. Listo. Is Pantheon going to attack to threaten this Combat Cook? I don't think you want to sacrifice Pantheon for the Combat Cook. Pegar la Vayne, no sé. Alright, so Combat Cook now is still alive with the attack token. A lot of pressure now relieved from Aurora. La verdad que es mal pedo de fuerza de los campeones en ese más. Demasiado. Sí, o sea, tipo, es como... Es demasiado rebuscado, o sea, yo tengo volante, no te hace falta para nada eso. Y lleva 2 copias, te creo una, pero no 2 copias. O sea, puede ser si sacáis el típico high roll de curva y lo tiráis en 5. Es muy rebuscado. Sí, ese fue el tipo que escuchó que todo el mundo lo llevaba. Coño, mete 2. Esta carta dicen que está fuerte, a ver. Funciona con ¿Por cualquier qué no? más. A ver, una copia. No, dicen que está muy fuerte ya 2. Bueno, no, está bien. Y yo se murió ese Atrox. Claro. If I go for the Furious Wielder, you know, what's my follow-up play? How much mana do I want to float? Teddy still has the attack token. This Pantheon slowly but surely threatening towards that level. Sí, lo mata. Igual Teddy está jugando al pedo, o sea, ya clasificó. Furious Wielder now put on the stack to take down Aatrox. No, es que hay muchas horas. Esta gente está mamada. ¿Tú estás mamado ya para la tercera? ¿Qué cosa? ¿Para la tercera ya no estás cansado? No. No. Porque... Igual... O sea... ¿Qué cosa? Sí, no... ¿Cómo se llama? Estuve aburrido, o sea, tipo... Estuve haciendo otras cosas, entonces no... Lo llevé bien. Bueno, claro, eso. Si lo llevas bien, excelente. Porque me imagino otros tipo viendo el directo, viendo que están jugando el resto, cómo están jugando, ¿sabes? Entonces la presión los come, o sea, y no descansan, pues. Yo estaba viendo el directo. Me sirvió ver el directo, porque vi como los demás mazos, entendí mejor todo. Ok. Y comprendí que, por ejemplo, sentí que Geyser juega también como Vayatak, o como los mejores, ¿cachai? Entonces igual me ayudó como poder como punichar o ver que si hago algunas cosas él va a cometer errores. Y también me ayudó como a relajarme, porque estaba muy nervioso. Ese lapso de tiempo me dio mucha vida. ¿Cuándo te relajaste? ¿En la tercera o en la segunda? Bueno, en la segunda no creo, porque estaba... La segunda. O sea, después de la segunda. Jugando la segunda ya estaba muy relajado. Ah, ok, entiendo. Que entendí que si pierdo estoy fuera, pero... Ya fue, o sea, tipo... No me puedo como...
Sí, cuando no lo acepta. Ya. Puedo disfrutar nomás. Entonces me puse musiquita, voy a jugar como juego siempre, dije. Y... ¿Cómo está, Cian? Nos quedan 2-1, 3 jugadores. Que... Sí, ¿no? Ayer, ¿cómo resolvieron eso? Esa parte nunca la escuché. No sé. Porque pasó igual con Guaremay, ¿no? Me acuerdo con qué fue. No, Guaremay no. Es un desempate, ¿no? Pero a lo mejor hicieron fuera de cámara. No, o sea, los 2-1 se resuelven por los 2-0 y los 2-1. Tipo, los puntos, ¿no? Sí. Así también se resuelve el top 8. Tipo, que tenga mejor tiebreaker se enfrenta al que tiene peor. Por eso son tan importantes los 2-0. Sí. O sacar una victoria en tu derrota. ¿Cómo va Aurora? ¿Cómo va? Pues ya tiene el Panteón, ¿no? Ya con eso. Aurora, loco. Aurora. Creo que gana, ¿no? Si fuerza aquí el... Pero igual no tiene nada para bufar. Bueno, sí puede bufarlo por un puntito más. Y el congelar va a ser vital igual. Sí. Le hace la curación al Pantheon, un puntito más, que se ya. Sí. No sé de rente. Mira, robo de carta. Sí, lo va a hacer. Buena. 16, se queda uno. Teddy now has champion strength in hand, world ender in hand, has to find a carrier for the Darken Blade. Qué triste, pero puede ganar de una. No sé. Que haga lo que haga, te lo congelan. Ya tiene 13 daño el fucking Pantheon. Está demasiado exagerado ya. Sí, es demasiado. El robo de carta. Tiene el golpe, el congelar, nada. No hay manera. Y no tiene la mesa para tirar el coste 8. O sea, podré intentar con llorar, a lo mejor quitarte de encima el Pantheon, pero tampoco tiene el daño. Because of the threat of all these discounted Darkens, it could just be too wide of a board to keep up with, and Teddy realizes he has to pull the trigger. World Ender once more hitting the stack. I mean, even if this would resolve here, and it would be Aatrox, like, he's looking only at Aatrox plus Tyratu, and he's looking at the open swing, and with the either redevelopment or combat tricks. So this hand is not winning no matter what happens, even if this se rindió. Yep, and solo con el impacto. 1-0 a favor de Don Aurora. Me gusta ese nombre, Aurora. Me encantan los ojitos, es lo único que enfoca. Parece un bomboncito. Ajá, se gustó los lentes. Hizo la pose, gente. Es el protagonista del anime. Red Wayne por parte de Aurora versus... Ok. Uf. No, por parte de Aurora es Aurelio Leona. Se equivocan luego con los... sí, se equivocaron, es cierto. This deck versus Vayne, even though the tumble can go through stun, you have such good stats on average that you still get really good blocks regardless. We have a beautiful daybreak curve here with the Guardian that's going to start scaling, right? Just like Pantheon did in the last game. Solari Soldier comes through on turn 1 as a 3-3 just to hold back this Fleet Feather tracker. Bueno, la última vez que Aurora tuvo este match lo ganó sin Leona. Y ya comenzó con buena curvita más fuerza a los campeones. Ojo. Uf, esto se puede descontrolar, y luego stuncito. Sí, pues el stun le cae aquí paz. No pasa. El tema es que se va a comer el Darky. Se lo regaló, regaladito el 3-4. ¿Qué tipo? Bueno, igual nunca lo agarráis, por si tiene pelo, ¿no? Claro, sí.
Pero igual, tipo... Qué imbécil. Pero igual yo creo que Teddy debe decir, me está baiteando. Sí. Me está blufeando. ¡No! Hay que tener un par de huevos muy grandes para hacer eso, bro. Sí. Muy grandes. Hay que tenerlos bien puestos. Le saben. Las cámaras tienen un poquito de delay. Estaba dudando cuando atacó. Igual, tipo, bueno, como habíamos dicho, ya está disfrutando. Sí, está jugando ahí con la comida. Está jugando con la comida. And Aurora now just on the back foot, right? Has to keep developing, has to find a way to deal with this Fleet Feather track. Buen dañito. No way to truly answer it outside of that Pale Cascade. Uy, golpe concentrado, no está mal. Riposte, single combat, all nice options, but if you don't get them, Teddy's going to just continue to clear your board for free. This is so harmful to the Daybreak plan. This is so harmful to the champion's strength. Ay, Aurora. Attacks come through, it's still building towards a champion strength. Puede ganar todavía, ¿no? I mean, Tumble was a consideration in this round. Like, you're pushing for damage, you get the Vayne proc. It was worth worth the consideration. But I think what he's planning to do next turn, he'll have mana for Tumble, Catch, and Condemn. So he wants to spend all his mana next turn and curve out into the Aatrox. Oh yeah, this is so nasty. We have the open attack here. Ya clasificaste lo que quiere, sí, la verdad es que sí. Ya le da un poquito igual. Pero claro, igual tener puntitos no está del todo mal. Concept on the tracker. That's really good for Teddy. And it just goes to show both players right. No la madre va a ganar Teddy, no joda. Todo va para largo. Coño, Teddy, ya que gane, vale. Leona, Sandhook, all those things are super Sley ya se quiere ir. because you have to keep attacking into this deck. You cannot develop, you cannot go stronger because there is a big punish that can come down. If Daybreak is allowed to play its own game plan, they can scale up and run Eso sí, esta tiene pinta que va a acabar rápido. ¿Debe perder un 3-4? Sí. Ay, Aurora. No me gustó que haya regalado el 3-4 en el primer turno. No. No, claro, eso le marcó toda la partida hasta ahora. Ya lo estuviese todo bufado. Que sí, o sea... ¿Por qué, no? ¿Por qué lo harías? No pensó que tuviera un Darkin, supongo. No, yo creo que sí lo pensó, pero tal vez dijo, no, creo que me lo traté. Sí, tengo 2 de maná, no lo va a hacer. Es tipo un campeón, un clasificado a la Worlds. No es ese tan loco. Y te digo, papá, ya estoy clasificado, ¿qué estás hablando? Voy a atacar. Claro, el tema es que Aurora se está jugando el pase y te no se está jugando nada. Entonces, fue un error garrafal. Total. Sí. Que Teddy supongo que sabía que si se lo mataba, ganaba el partido. No, con todo. Y a Teddy le conviene que Aurora esté eliminado porque es un campeón de seasonal, o sea, tipo, tiene más nivel que el promedio. Claro. Limpia el camino, literalmente. Leonita. Muy buenardo la Leonita. Does he have anything in the hand? No, he does not. So if the Teddy goes for it, that's pretty much lethal next turn. Yeah, Tumble goes on the stack. Teddy might even play this slow and just go for the Aatrox. Really no. Lo por es que Leona no mata bien. No, por el hechizo de uno, que es buenísimo. So at this point you are confident there is just nothing. Possible cards. No, ya gana Teddy. He would have played it last turn. So se irá por uno de los alianches. Out from Aurora. He has to trade. And Teddy already took the risk earlier, right? Versus the Pale Cascade, and it paid off. If we go for the Tumble on the Vayne, she's going to level up. Claro, porque ahorita toca con Vayne y se muere esa Leona, ¿no? Again, Teddy checked for all the information. If he remembers the last turn, he knows there is no answer. Qué triste. And then he finds it. And there at the next turn,
Tú me las estunías, dale, pues. Again, you can say Teddy is playing YOLO. He only did one YOLO play. He checked, he got information, and now. Se rindió. Sí, ya. Sí, no. Ya también tiene sueño. Sí, ya vámonos todos a mimir. Amigo Teddy. Jugadorazo. Sí, la verdad es que sí. Red Gwen contra Serafín. Qué épico. Verga, claro, Serafín, no no estaba para largo. No, y también que no es Red Gwen, que es Aurelio, no, es que está Igual Serafín sufre mucho contra estos tipos de mazos. Sí. Sí, ¿no? Cualquier demasia se la come un poco. Y le deja entrar el coste 8. Va a estar chido ahí. Aurora's trying to hard mulligan and find the champion strength. I mean, yeah, the deck just plays barkeep. You play champion strength when you just press I win. And the deck cannot deal. No, todo menos Serafín. They do have powerful stats. They can get around some of this removal from PNZ. Conchologist comes through in the early, picks up a Get Excited. Still finding some responsiveness here. Aurora also getting the Slaughtered Priestess. Falling Comet deals with back alley bar. If Aurora opts for it here. Tictacelito o un... Bueno, bro, gasta 6x6. Sí, mira si lo va a hacer. Sin pensarlo yo lo hago. Sí, es que Rito es demasiado bueno. Pues se escucha la música del tablero. Ambush. La música del tablero de los seasonals. Suena Warriors de Imagine Dragons. Uf, épico el tablero. You keep your trinket trade after barkeep because it's free. You can play other push for free, and you get even mana. But here, Teddy would be floating one extra mana anyway, so there is no point waiting for that barkeep. Aurelio. And knowing that Aurora, there will be No hay más nada en esa mano. because he knows he wouldn't play that trinket trade unless he doesn't have. Verga, eso parece mazo de control, loco. Play anything this turn. Ay, qué hueva. La viajera, ¿no? Otro comet. No, viajera, sí, es que era viajera. Tenía que ser viajera. Palito, high note. High Ay, note. un palito. Ahora sí. I mean, you need to level your Seraphine ASAP with this hand, so probably a spell. But also one drop provides a spell. So overall, pretty strong. Goes for a skip. Ah, yo skip, a la mierda. La idea es real. Very interesting. Probably was looking for a Victor to play this. Lol. Play this turn. But that's one of Victor, though. Yeah, and now as we're over to turn 5. So the other good card. ¿Qué le pareció el dragón del eclipse? Ojillo. The other good cards here were Fan Club President, Victor, and maybe Dark Bapacolite that were efficient. Bueno, tú sabes que existe Power Creep cuando existe Cosmic Inspiration, coste 7. Y ves el nuevo hechizo coste 8 de más y te quedas loco. Bueno, ahí es todo un celestial. ¿Sabes? Bueno, aunque el Cosmic Inspiration es en todas partes, ¿no? No, pero es incomparable. Demasiado 1000 veces mejor. 1000 veces mejor Comic Inspiration. Bueno. Más, usa 2 de esos si tú quieres. Y te sigue ganando el de más. Pero bueno, es que son diferentes decks, no podemos comparar. Uno es a Value, el otro es a el otro gana partida. No te da Value, no te da la partida de una vez. Claro, uno juega Value, el otro gana. El otro juega a ganar. Yeah, especially if Teddy has the removal in response to that spell before it resolves. Just gonna keep swinging in, pushing damage through. Conchologist goes down. Still Igual tiene el deny, por cierto. No lo había visto. Sí. Yo no sé cómo mierda Teddy va a matar a un Aurelion Sol. Sí, ya tampoco sé. Bueno. Mira, Mati, eso es Serafín. Serafín no se ocupa de esos inconvenientes.
De repente el tabernero le va a dar un desintegrar. Sí, esas son pequeñeces para Serafín. Algo va a crear, elusivo, de repente ataque triple, con impacto por 10, algo así es Serafín. Y arrecho, pero tú te pones a pensar, esos decks no tienen win condition clara. Siempre es una carta creada la que te da la partida. Siempre. De repente se saca un celestial. O sea. Va a calibar. Portal. Ese portal le va a un celestial, ya ves. Celestial. De una. Uy, y va a traer el deny porque le bajó el poste. Coño, qué dolor. Quédate con esa carta de mierda. Qué dolor. ¿Eso lo deja con cuántas cartas en la mano? ¿10? ¿3? Sí, completa la mano. ¿Sí? Uy, tiene que gastar algo. No, nada, no puede gastar nada. El rally, el single. Un single, va a ¿no? denegar el hechizo y va a robar. ¿Qué? ¿Por qué roba? Sí, ¿por qué roba? ¿Por qué roba? Sí, si lo robas es estúpido, pero así es Vandal, pues. Casi que el minimor le falta también que, ¿sabes? Roba una. Yo aquí le tiraba, le regalaré. Oh, no. Uno de daño. Ahora sí, me Ya, imagino. el single combat, ya. Ahora sí. No tiene nada, no tiene nada. No, Aurora. Que no se escuchó, pues. ¿Más qué carta viene? ¿Cuál descarta? Ah, una mierda. Ah, está bien, todo bien. Ya, ahora sí quítale el hito. O bueno, tírale el dragón. Lo que tú quieras, Aurora. Yo le quitaba el hito, Aurora. ¿Te imaginas que vuelvo a usar el cote C? Yo usaba el cote C. Acá el dragón siempre, sí. Sí, porque ya viene Aurelio. Que tuvo miedo al éxito aquí, Aurora. Otro va a calibar, ¿qué te da ahora? Te dio la bicha, ¿viste? Te dio otra condenación y te dio la barrosal. Ya tienes 2 Gerexairet, un disparo místico, nada huevona. That's one of group shot. It preserves you. Yeah, there was a couple Conchologists played. Now with the back alley bars, there's just random cards in the hand. Aurora just not really having Cositas. the mental to Cositas. calculate all Creo que ¿cuánto irá será? Te puede matar en un turno, loco. Qué asco. Sí, en un turno. Pero nada, todavía no tiene level. ¿Y el spell de 0 ahora? Exacto. Bueno, todo cuesta 0, pero... Sí, todo cuesta 0. ¿Cuál es el spell de 0, mate? Señálalo. Ya, ataca con el dragón. No, ¿por qué? Saludos, corísimo. Y le da la campanita a Serafín. El palito está guapo, el palito. Palito. Ahora tiene 6, 7, 8, 9 daños solo a la cara. 9 tiene. Sin contar que tiene otro vacío en la mano. ¿Le ve a Aurelion? Sí, le ve a Aurelion. Hay que evitar eso. Puede evitar. Esto es lo bueno. Cero la Serafín de bajarla. Sí. Aurelio. Bien. Tierra con mi rey, limpia todo. Yo iría por un elusivo. Yo te diría por elusivo. No sé qué hará. Es que el tema de cómics es que puede ser muy No. considerable. Tipo, Sí. con un spell de 7 que te aumente el daño a los bichos, no sé. ¿No es lo que te dé value? Pero ya ves que Monardo. el value está ganando partidas, ¿eh? ¿Quién lo diría? Y si. Ah, bueno, es que si evoluciona Serafín, ya no son 9. Ya, o sea, pierde ya. Que acá lo cómico es que tiene que matar a Serafín, pero la puede retirar, Sí. ¿no? Se retira la también unidad es con... Sí. Qué tontería. Ok. No vale, eso es para la cara. ¿Qué pásate? Ya tiene sueño, te di también. No, pero le coste 4 entonces. Lo va a matar, pues sí, lo va a matar. Coste 1, bueno también. O sea, el que te da el spell de... que te da vida. Proteger a los campeones, buenísimo. Lo bajaría.
Sí, le veo a la Serafín. Bueno, todo cuesta 0. Serafín evoluciona con la siguiente. Creo. Estaba en 6. Ah, el papá de Serafín. Yo pensé que era el elusivo de Jonia. Mala mía. El papá de Serafín. Que igual está roto esa mierda. De golpe te crea un bicho, un hechizo. No me jodas. Es justo y necesario. Muy bueno en esta situación. Demasiado. Joder. Perdió Aurora. No va a ganar esto. La Real todavía falta. And so Aurelion Sol does get the trade into the Acoustician. It's going to generate one spell with the strike, and absolutely the single combat must come through. The best unit to use it on is Mierda, eliminaron a Aurora. Dragon. Carajo. Qué triste. Qué cham de mierda que es Serafín, loco. Ya, pero bueno. Al menos aquí puede bloquear y matar al R al... No, lo mata. ¿No? Lo mata. O sea, ya tienen para retirarlo, o sea, no hay forma de que... Ya, pero... No, acá matáis a Aurelio. Acá matáis a Aurelio, Turbo le viáis al R y ganáis el partido con el Burn. No, qué triste. Tiene 6. 6 y get excited. Que le vea o no, tiráis el de 6 y get excited. Y ganó. Sí, y lo mata. Se duplica Get Excited. Te descartáis al que pone el Jetty. Y ¿Pozo pete? ¿Le dijo? ¿Puede ser pa? ¿Cómo estás, Jinx? ¿Todo bien? Un sueñito. Ya muertos todos. Prefiero guardar los Get Excited para la cara. Está bien, está bien. Está bien. No le viaba. Con el siguiente, le faltaban 2. Sí. Y le faltaban 2. Pero deja morir hace 3 minutos me estoy preguntando, coño, ¿cómo matas a un Aurelio? Ahí está, mira esa mierda. No, chico. No, pues. Es exagerado lo que hace esta verga. Y pasa un disparo. A la cara directo. ¿Lo mató? ¿No? ¿Cómo? Sí, le pasa atrás, Mati, pasa atrás. Actualiza, Mati. O sea, estoy hablando de que ya murió Aurora, ¿o no? Por lo Sí, que ya, veo. ya. Ah, bueno, sí, claro, ya. Falta que pase y ya. Sí, eso es lo increíble, que es real, todavía no ha evolucionado. Es que bueno, en toda la partida te creo que no usaba ninguna selección a unidades de Aurora. Solo ahorita. Mira. Chilitos. Acá pierde, tipo, gasta el spell de 0, bufea a los bichos, retira al otro bicho y se acaba el partido. El de 0 bufea más 2, o sea que no mueres Real. Se acabó. Serafín la retiras, o viceversa, porque a los dos. Retira a Serafín para que te dé otro hechizo. Qué juego ortiva, Está mal. Es la magia de Serafín. Se farmeó un Aurelio, viejo. Así, facilito. LOL. Más robo. Mira la carita de Aurora, vale. Sí, es que esto tiltea. Todo, o sea, todo por cartas que ni tienen el... O sea, es increíble, ¿no? ¿Cómo te...? Yo eso no me lo creo, que uno paga así con un Serafín. No tiene ni sentido.
Serán 7, 8, 9, 10, 11. O sea, desde que tiró el comet, que tiró el deny, se acabó el partido. Timelines. Que todavía necesita evolucionar a la real. Primero. Sí, Tiene picacar, tiene todo, picacar. Ya ganó. Ya. Y mira, más counters. Listo. 100 blockers. Ya. Aquí empieza el... Lo peor es que lo mata el dragón porque robaste un portal. Sí. Pasa 3 daños. Se rinde, yo me imagino que se rinde antes de que se rinda. Ella me rinde. Ríndete, rey. Mira esa mierda. 1, 2. Picacar 0, 2 Grexide a la cara. 6, 9 de daño de Grexide a la cara. Más los... Qué rata, Teddy, tira Grexide de una vez, ¿vale? Tipo un abusador. Lo que no me gusta de Teddy es que es muy hijo de puta. Me estoy dando cuenta que es muy hijo de puta. Sí. Ya segunda vez que hace esto. Una lágrima. Bajar la nutria, bajar la nutria. Otro es real. Ok, ahora sí quiero cerrar. Sí, ya. Sí, ahora te di ya. Mira esa mierda. 9 de daño, tío. Cúrate 2. Cúrate 2. Fuera Aurora. Aurora, cúrate 2. Mierda. Ten cuidado con los Seraphins, Mati. Banealo. Ley de vida. Serafín que veo, Serafín que baneo. Hasta rima y todo. No. Se acabó. Madre, ¿cómo queda esto? A ver si mencionan rápido cómo queda el bracket para mañana y hacemos el último sorteo. A ver si por aquí ya está arreglado. Un deck muy divertido, la verdad, gente. Es nuevo, ¿no? Es la nueva expansión. Ya tengo el bracket. ¿Ya lo pasaron? Sí, pero... ¡Mierda! No, Mati, no. Estoy contra Teddy, en primera. No. Sí, ¿verdad? Sí. Contra Teddy. Puta madre, bueno, lo único que no me quería enfrentar. Ni modo, tienes que sacarlo para que no te enfrentes a él en el final. ¿Qué jugaba Teddy? ¿Jugaba Atrox? Atrox, Serafín. Serafín y Jinx, ¿no? Jinx era el segundo, creo, el tercero. Creo que sí. Ay, Mati. Bueno, Mati, fe, este tipo tuvo mucha suerte hoy, mañana no la tiene. Confía en eso. Sí. Ya. El tipo... Y después voy contra Vallatak. La puta madre. Es eliminación directa, ¿no? O ahí... Directa. Ok. Directa, uff. Sí. Te iba a decir un gira nada más, pero... Sí, ya lo pusieron. Cuartos de final, acá está Mati contra Teddy. Vallata contra Reroll. Aragorn contra Bowis. Chenia contra Smooth. Bueno, buenas partidas. Bueno, todas, obviamente. Lo que quisiera ver es un Mati contra Chenia en la final. Ufas. O contra Bowis. Si pasa Mati, Reroll o Vallata. Verga, está complicado. Está complicado. ¿Qué significa que sea Headmaster Red? Bueno, igual en verdad todos son muy buenos, o sea, tipo... Cualquiera de los nombres ahí... te tocó el más maldito a ti, se te tocó el más maldito arriba. La verdad que sí. Hubiese que preferido los de abajo. Los de abajo son más amigables. Sí, contra el Sley europeo te voy a tocar. Claro, ese se ve más farmeable, ¿eh? Bueno, no pasa nada, Mati, no pasa nada. Eso, todo está en la mente. Y en la suerte, un poquito. Chicos, último sorteo, vayan comentando desde ya, por favor. Ya les mostré allí el bracket. Mañana vamos a estar a la misma hora, así que de una vez comentando para el último sorteo de la noche, un paquete de 1000 monedas y nos vamos para el coño de la madre. Y ya, que hemos hecho, chicos, casi 10 horas en directo. No, vale, tan demente, parque. No, demasiado.
Tan demente, no, da. Ya mimir, gente, mimir. Vámonos ya. Que mañana se tiene que castear chido las partidas de Mati. ¿Vas a practicar, Mati? No, o sea, ¿te dará tiempo o no? Voy a practicar ahora. Estaba esperando a quien me tocara. Ok. A descansar también, Mati, no te sobreesfuerces. Voy a practicar con el pollo. Un atleta no corre antes de un campeonato, de una maratón. Por ahí dice. Pero no somos atletas, dicen. ¿Cómo no, Mati? Jugamos cartas. No, yo juego cartas de mierda. A ver. No, calma, Mati, como que. Piensa que si ganas esa, no, Mati. No, Mati, no, hombre, Mati. Me tocó pasar en modo difícil, boludo. Bueno, así es que, si no, ¿cuál es el chiste? Así es que. Ya después facilito, Mati. Así es que es rico. En modo maldita estás jugando la final en la primera ronda. Claro. Claro. Tiene que ser. Chicos, el último sorteo. El ganador de las 1000 monedas en pantalla. Nathaniel, tú no ganaste ayer. Nathaniel Milens. Nathaniel. No ganaste, mi rey. Así que. Nada, están las últimas moneditas para ti. Déjame te anoto por acá, Nathaniel. Las últimas monedas de la noche. Nada, chicos, nos vamos yendo. Gracias a todos por estar. Bueno, los que aguantaron por ahí las 9 horas, casi 10 horas. Son unos cracks. Los 4 nuevos miembros del canal son unos cracks. Recuerden que todos los miembros tienen un sorteo exclusivo para ustedes en la sección de membresía del tablerito de Darkin. Mañana voy a estar con otros 2 casters, ¿ok? A la misma hora, comenzamos igual, 10 de la mañana hora México, 1 del mediodía de la tarde hora Argentina. Van a haber 10 paquetes más a sortear. Debería ser un poquito más cortito, un poquito nomás, es igual largo, pero un poquito más corto. Y apoyando a Mati, ¿ok? Así que todos en la noche se echan un recito ahí, Padre Nuestro que está en el cielo, y por Mati, ¿ok? Todos allí. Gracias, Don Mati y Gogo, por estar, por existir, por acompañarme. Despídense. Sí. No, nos vemos, gente, ahí mañana nos estamos viendo con la final de Mati, obviamente. Final del mundo, Mati, ya te condicioné. Mati se fue y dijo, no, un coño. Mati todo muerto. Nos vemos mañana. Dale, Mati. Nada, eso, gente bella. Gracias por estar, por existir. Son unos cracks. Los amo un fucking mundo y la mitad de otro. Beso enorme.